Egun on eta ongi etorri Donostiko Udalbatzarrera. Buenos días y bienvenidos al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián.
guztioi. Perez badin bagaude, plenoari hasiera eman aurretik, akziodunen batzar orokorrak dauzkagu, 3, denengoa Anoeta kiroldegia izango ditzateke, eta hor, eguneko gai zerrendan jasotzen danaren arabera, denik daukagu, administrazio kontseiluko kide bat kargutik kentzea, Mikel de Zama Zubeldia hain zuzen ere, horren aldeko botuak. Bai, a ver. No, si hay concejales que no votan y entonces yo ahora tengo muchas dificultades para poder ver exactamente, entonces por favor. Yo ya desveo, ya te diré. O sea, sí, no es que había concejales que estaban con el móvil. Eskatuko dizuet, os pediré que tengáis la mano levantada un poquito de tiempo, porque yo sí os veo a todos y a todas, el secretario nos ve bien y vamos a tener que ayudarnos para recontar cada vez que votamos, ¿vale? O sea que volvemos a votar a favor del cese. Bai, yo ya veo, es por unanimidad. Eta orain urrengoa izango ditzateke administrazio kontseiluko kide berria izendatzea, Borja Corominas Fisas, aldeko botuak, hau batez ere bai. Sí, el señor Corominas se encuentra presente en la sala, manifiesta no encontrarse en situación de incompatibilidad o prohibición alguna y debe aceptar el cargo. Acepto el cargo. Eskerrik asko. Eta 3. puntua izango ditzateke erabaki hauek jasotzen dituen akta onartzea. Akta hori onartzearen aldeko botuak, aho batez. Pasatzen gera urrengo akziodunen batzar orokorrera, Compañía del Tranvía de San Sebastián, eta hemen ere daukagu administrazio kontseiluko kide den Mikel de Zamaren ustea, horren aldeko botuak, hau batez. 2. puntuan Borja Corominasen izendapena, aldeko botuak, hau ere hau batez. Señor Corominas se encuentra presente en la sala, manifiesta no encontrarse en situación de prohibición o incapacitación alguna, incompatibilidad alguna, y debe manifestar su aceptación del cargo. Acepto el cargo. Eta orain bozkatuko genduke aktaren onarpena erabaki hauek jasotzen dituena, horren aldeko botuak, hau batez. 3. akziodunen batzarra izango ditzateke Servicios Funerarios Donostia San Sebastián S.A. Hemen ere 3 puntu dauzkagu eguneko gai zerrendan. Lehenengoa administrazio kontseiluko kide den Mikel de Zama ustea, horren aldeko botuak, hau batez onartzen da. 2. puntuan izango genuke ordezko izendapena, Borja Corominas izendatzea, horren aldeko bozkak, hau ere hau batez, eta 3. Señor Corominas manifiesta no encontrarse en situación de prohibición o incompatibilidad alguna y debe aceptar el cargo. Acepto el cargo. Eta 3. puntua izango ditzateke, erabaki hauek jasotzen dituen aktaren onarpena, horren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Orain, eta osoko bilkurari hasiera eman aurretik, badakit atzo minutu bateko isilunea egin genuela, Eudedek luzatutako deialdia zela eta, baino aldez aurretik ere proposatu nizuen, nolabait ere gaurko hau izango delako neurri batean, naiz eta hasia dagoen udadaren itzulera normala, horriekin baino den, egun gogor hauetan gure hirian bizitza galdu duten pertsona guztien omenez, eta baita ere ez bakarrik gaixotasun honen eraginez, baizik eta baita ere bizitza galdu duten pertsona asko izan ditugu, eta beraien senitarteko eta lagunek ezin izan dituzte behar dan moduan agurtu, eta guzti horien oroimenez proposatuko dizuet minutu bateko isilunea egitea.
Orain bai, plenoari hasiera emango genioke eta eguneko zerrendari ekin aurretik, baditugu bi eskaera premiazkotasunez aztertzeko, alde batetik EH Bilduk aurkezten duen mugikortasun eta garraio zinegotziaren agerraldi eskaera, eta bestetik Elkarrekin Donostiak aurkezten duen premiazko interpelazio zuzena baita ere zentzu berean, edo zea berari, arduradun berdinari, horien premiazkotasuna bozkatuko dugu, eta orduan eskatuko dizuet, bai eskatu gainera premiazkotasunaz jardutea txanda honetan bozketa egin aurretik, eta denik eta behin izango genuke agerraldi eskaeraren tratamentua. Beraz, premiazkotasuna defendatzeko EH Bildu taldeak dauka hitza. Uste dugu beharrezkoa dela halako agerraldia. Zeren argi geratu da krisialdi honetan ere, zer nolako mugikortasun eredua daukagu hiri hontan, eta ere ikusten dugu zinegotziaren Pilar Arararen adierazpenak oso kezkagarriak eta oso grabeak izan direla, eta orduan eskatzen dugu hemen agerraldi hau pleno hontan egiteko. Uste dugu hiriaren etorkizunaren gai bat eta gai garrantzitsu bat izango dela mugikortasuna, ikusi da ere zenolako eragina egiten duen mugikortasuna bai busen aldetik, eta ikusten ditugu gaur goizian ere hor buseko langileak protestaka eta bere aldarrikapenak egiten, beraz premiazkoa ikusten dugu gai hau gaur hemen tratatzea, eta nolabaiteko adierazpenak edo azalpenak ematea Pilar Aranak zinegotziak berak egin zituen adierazpenei buruz. Uzten dugu benetan etorkizunerako oso garrantzitsua dela, beraz hemen eskatzen dugu agerraldia. Eskerrik asko, orain txikitik handira, baita ere premiazkotasunari buruz iritzia eman nahi dezutenak, Elkarrekin Donostiak, ez dakit hitz egin nahi duen. Guri iruditzen zaigu badaukala, premiakotasunezko edo urgentziazko kutsu hori, eta zentzu horretan iruditzen zaigu hiriaren etorkizunerako, baizik eta orainerako bere biziko garrantzia daukala. Planteatzen den garraio politikak eta garraio sistemak, eta nola ez dugun neuki ere aukera horren inguruan galetzeko komisioetan, ze deklarazioek beranduago gertatu ziren, momentua iruditzen zaigu hau galetzeko. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Nosotros consideramos que el debate sobre la movilidad urbana en San Sebastián es prioritario, es muy urgente, pero es tan urgente que vamos a votar en contra de esta propuesta. Y vamos a votar en contra porque consideramos que tiene que salir del debate político, del fango político. Y parece que esta moción, iniciada por unas declaraciones malinterpretadas desde mi punto de vista de la concejala delegada, lo que pretende es enfangar un poquito. Entonces, nosotros consideramos que es un tema absolutamente prioritario para el futuro de esta ciudad. Por lo tanto, se tiene que tratar con la seriedad y con la pausa y con el rigor necesarios. Se ha aprobado un grupo de trabajo para hablar sobre movilidad, que considero que se va a tener que alargar en el tiempo, porque es un tema vital, un tema prioritario, y por lo tanto vamos a votar en contra de esta propuesta, pero sí sabiendo que es un tema absolutamente fundamental para el futuro de la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Egunon, guk asteleheneko bozeramaile batzordean azaldu genuen ez geniola babesa emango premiazkotasun honi, gehien bat justifikazioan edo premiazkotasuna azaltzeko dauden hitzengatik edo argumentazioagatik hemen premiazkotasuna justifikatzeko hartzen delako
zinegotzi batek Teledonosti kate batean egindako esaldi konkretu bat, eta hori inolako testu ingururik gabe, ez aurretik, ez atzetik esan zana, jartzen dalako folio batean, eta ez dalako inolako testu ingururik ematen, eta metafora bat edo zehozer beste mezu bat eman nahi zanean, ideia hori hartu, beste testu inguru bat eman, eta hortaz hitz egin nahi da. Eta gure ustez behintzat, hemen mugikortasunaz baino beste gauza batzutaz hitz egin nahi da, ez da honen helburua mugikortasuna jartzea mahai gainean, beste mota bateko debate bat izatea baizik, eta horregatik gu behintzat, eta bozeramaile batzordean esan genuen bezala, ez dugu babestuko agerraldi eskara hau. Bueno, txanda guztiak agortuta, bozketari ekingo diogu, eta beraz premiazkotasuna bozkatuko dugu, premiaz tratatzearen aldeko botuak. Bai, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiako guztiek, baiezkoa, kontrakoa, talde jeltzadea, sozialista eta popularra kontrakoa, beraz, ez da eguneko gai zerrendan sartzen, eta hurrengoa izango litzateke Elkarrekin Donostiak aurkeztutako interpelazioa, baita ere premiazkotasunez tratatzeko eskariarekin, eta hori defendatzeko hitza Elkarrekin Donostiak izango. Bai, eskerrik asko. Bueno, kasu honetan gauza oso konkretu bati buruz galdetzen dugu, eta badauka bere premiazkotasuna, eta hori argi eta garbi utzen nahi dut. Como bien decía, no nos vamos a circunscribir a ninguna declaraciones de ninguna televisión local, sino que ya pasadas las últimas comisiones, la empresa Enpark anunció que iba a ofrecer 1 hora gratis a sus usuarios en todos sus parkings de España y de Portugal. Y se da la situación, como ya denunció el portavoz del Partido Popular en comisión, de que esta es precisamente la empresa que tiene casi el monopolio de los parkings del centro de la ciudad. Gestiona los parkings de Atocha, Oquendo, Boulevard, Plaza de Cataluña y La Concha. Y como bien sabe el Gobierno, y en este caso la concejala de Movilidad, las facilidades o dificultades que se encuentran las personas a la hora de coger un medio de transporte u otro precisamente configuran el reparto modal del transporte en la ciudad. Araneta Andrea, te voy a pedir que hablemos sobre la urgencia, no sobre el contenido de la interpelación. Si se aprobara... Voy a la urgencia y voy a poner el contexto de la urgencia. El contexto es que Debus ahora mismo presenta un servicio minorado, con menos frecuencia y sin alguna de sus líneas, que además ahora mismo puede existir un cierto rechazo a utilizar un medio de transporte colectivo por miedo al contagio al coronavirus y que además el servicio de Debici está suspendido. Además, nos encontramos con que esta situación está claramente premiando a la gente que utiliza el coche y perjudicando a la gente que pretende utilizar el transporte público. Y además, ya por ir terminando, esta cuestión genera muchas incógnitas, porque además tiene afección esa hora gratis a quién la va a pagar, si lo va a hacer íntegramente la empresa o esto va a suponer un coste para el ayuntamiento, o por ejemplo en el servicio de la OTA, que acaba de ser reactivado, y esto también, 1 hora gratis en los parkings del centro de la ciudad, va a tener su influjo. Con todo esto y pasadas ya las comisiones, y además cuando se presentó cuando la concejala delegada presentó el plan de movilidad, no explicó esto, pensamos que es el momento adecuado y por tanto planteamos la urgencia precisamente de esta interpelación, por la afección que tiene en el futuro inmediato, o sea, a partir de ya en esta ciudad. Eskerrik asko, talde popularrak hitza hartu nahi du, bai. Sí, eskerrik asko. Bueno, vamos a votar a favor de la urgencia. Si se debate, pues ya plantearemos nuestra opinión al respecto, pero sí, efectivamente, consideramos que si no se trata en este pleno, ¿cuándo se va a tratar, ¿no? Entonces, por eso sí consideramos que la propuesta tiene un carácter urgente. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak... Bai, guk esan alde bozkatuko dugula. Bueno, azken finean egiten ari den mugikortasuna alarma egoera hasi denetik iruditzen zaigulako ez dela betetzen ari eskatzen ziren mugikortasun ereduak hiri honetan. Hoietako bat da lehen aipatu ditugun adierazpenak, baina beste bat da parkina ordu betez baimentzea autoak hirira sartzeko, jarraitzea autoa hirira sartzearen eredu horrekin, ikusita Debusek gaur egun daukan egoera. Eta hor bera baino jetxiz ez gara egin behar, ikusteko langileek esaten ari direna. Eta langileek esaten dute, garraio publikoan murrizketak arriskuak ekarri ditzakela. Alkiza Andrea,
berriro diot, Bai. ez gera edukinari buruz ari, Ez nizkare, premiazkotasunaren arrazoiaz. Bai, eta bekoen eskaera premiazkoa da. Debuseko langileen eskaera premiazkoa da. Zerbitzu batzuk bertan bera gelditu dira. Eta badirudi ez direla berriro martxan jarriko. Debuseko langileen lanpostuak baliteke egoera arriskutsuan egotea eta kinka egoeran egotea. Orduan, iruditzen zaigu, gauza horien adierazpenik eta azalpenik eman ez den bitartean, eguna dela eta ordua dela hori emateko. Eta ez parkinei ematen zaien favoritismo hori egiteko, autoei ordu beteko, baimena emateko parkinean doainek egoteko, eta egun hiri honek behar duen beste mugikortasun eredu bati aurre egiteko. Dela, zerbitzu publiko erakargarri bat egitea, kalitatezkoa, orain arte izan duguna bezala mantentzea, lanpostu horiek mantentzea, eta gaur egun ditugun zerbitzu guztiak mantentzea. Talde jeltzadearen txanda. Bai, guk astelehenan ere aipatu genuen premiazkotasun hau ez genuela babestuko, gainera uste dugu gai hauek tratatzeko badagoela udalaren ohiko egutegia, errespetatzen duguna eta gai hau landu daiteke nahi balin bada ekaineko batzordetan edo bestela baita ere uste dut eta horrela da udal talde guztien artean 5 lantalde osatu direla eta horietako bat mugikortasuna da. Beraz uste dut hemen aipatu diren gai horietaz guztietaz hitz egiteko aukera egongo dela, patxadaz eta datu eta informazio guztiekin. Beraz, guk premiazkotasun hori ere ezezkoa bozkatuko diogu. Eskerrik asko, bozketari ekingo diogu beraz, premiazkotasunaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu eta Talde Popularreko zinegotzi guztiak. Eta kontrako botuak, Talde Sozialista eta Talde Jeltzadearen zinegotzi guztiak, beraz ez da onartzen, ez dira beraz 2 puntuok eguneko gai zerrendan sartuko, eta orain bai ekingo diogu eguneko gai zerrenda jorratzeari, idazkariari ohar bat atzokoan EH Bildu taldeak bozeramaile batzordean beste modu batetara gelditu ondoren laugarren puntua, kontu ematearen laugarren puntuan hitza izatea eskatu zuen, eta nik adierazi nien, ada egingo genuela, besteetan egiten dugun bezala, hau da, ebazpena, alkateak sinatutako ebazpena da, beraz txanda nik irikiko nuke, ebazpenaren arrazoia azaltzeko, eta gero 4 minutuko denbora izango dute taldeek, eta alkateak itxiko duke. Oharra ematen dizut, kontu emateak egiterakoan laugarren honetan gelditzeko. Orain bai, eguneko gai zerrendari ekingo diogu, eta den puntua akta onarpena izango ditzateke, otsailaren 27an izandako osoko bilkuraren 2008ko otsailaren 27an izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero. Hau batez onartzen da akta, eta kontu emateekin hasiko ginateke jarraian. Bigarrena, tokiko gobernu batzarrak ordezkaritzei buruz hartutako erabakien aldaketaren berri ematea. Kasu honetan baditugu 4 puntu eta... Tokiko gobernu batzarrak ordezkaritzei buruz hartutako erabakien aldaketaren berri ematea. Asunto del orden del día de la sesión ordinaria de 28 de mayo de 2020. Asunto número 2, dar cuenta de modificaciones del acuerdo de Junta de Gobierno local. Dar cuenta de modificaciones del acuerdo de Junta de Gobierno local sobre delegaciones. Junta de Gobierno local, de 3 de marzo, por el que se modifica el acuerdo de delegaciones de la Junta de Gobierno, en relación con la renuncia al cargo del concejal del señor Ernesto Gasco Gonzalo y la toma de posesión del cargo de concejala de Cristina Lague Manich. Asimismo, se da cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno local de 5 de mayo de 2020, por el que se modifica el acuerdo de delegaciones de la Junta de Gobierno, realizando una serie de cambios de denominaciones y asimismo de asignaciones de unidades administrativas. En tercer lugar, se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno local de 17 de marzo, por el que, en relación con las competencias en materia de contratación, se modifican los acuerdos de delegaciones de la propia Junta, todo ello relacionado con el COVID. Por otra parte, se da cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno local de 17 de marzo, por el que, con carácter transitorio, se delega la totalidad de las atribuciones de la Junta de Gobierno local en los
concejales, concejalas, delegadas, delegados, sin reserva alguna en la Junta de Gobierno, salvo las indelegables por ley. Eso es todo. Hor, beraz, laugarren puntuan geundeke, galdetzen dizute. Bigarrenaren kontu eman dezu ez? Hirugarrenarena ere emantzazu, eta laugarrenean etengo dugu. Bai. Hirugarrena, zenbait kontseilu, erakunde autonomia dun, enpresa erakunde publiko eta mankomunitateetan izan diren Zenbait kontseilu erakunde autonomia dun, enpresa erakunde publiko eta mankomunitateetan izan diren ordezkari aldaketen berri ematea. Asunto número 3, dando cuenta del cambio de diferentes representantes en diversos consejos. Dar cuenta del cambio de diferentes representantes de diversos consejos y en organismos públicos, entidades públicas empresariales y mancomunidades. Del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, dando cuenta de cambios de representantes en comisiones y consejos. Por otra parte, comunicación del portavoz del Grupo Municipal PSE, dando cuenta de cambios en los consejos y en la Junta Municipal del Distrito de Alza. Asimismo, dando cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local de 11 de febrero, de 25 de febrero, de 3 de marzo, por el que se operan diversos cambios de representantes en los consejos rectores y de administración de diversos organismos públicos municipales, así como de mancomunidades. Hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarrena, alkateren hainbat ebazpenen kontu ematea. Hoietako bat, behin-behineko langile. Alkateren hainbat ebazpenen kontu ematea, behin-behineko pertsonala izendatzeari buruz eta osasun alarmarekin lotutako gaiei buruz. Genuke lau baten ebazpenean agertzen da David Noel Laborda San Roman izendatzea Elkarrekin Donostia Udal Taldearen bozeramaileen aholkulari eta Estibalitz González de Dios Elkarrekin Donostia Udal Taldearen idazkari. Elkarrekin Donostia Udal Taldearen idazkari postutik kentzea David Noel Laborda San Roman eta Elkarrekin Donostia Udal Taldearen bozeramaileen aholkulari postutik Estibalitz González de Dios. Bigarrenean, Mari Erigoyen Matziarena izendatzea etxe Bildu Udal Taldearen aholkulari. Hirugarrenean, alarma egoeran hartu beharreko neurriak onartzeko aparteko eta presazko egoera ebaztea. Bigarrena, tokiko gobernu batzarrari agintzea zuzendariak alik eta eskumen zabalenak izan ditzaten zerbitzu publikoak ematea zedarritzeari, kanpoko kontratazioari eta dagozkien zuzendaritzen gizabaliabidei aldi baterako funtzioak esleitzeari dagokienez. Hirugarren, ekintza koordinatzeko koordinazio batzorde bat eratzia, zeharkako proiektuen koordinatzaileen ardurapean honako kideagoak izango ditu, eta segituan aipatzen dira zeintzu diren pertsona horiek. Laugarrenean, eukiko genuke, lehenengoa, aparkatzea arautuari buruzko ordenantzan aplikazio etetea, ordenantzan lehenengo erazkeina araututako eremu osoan, egoiliarrentzako erreserba gisa seinalututako eremuetan izan ezik. 2020ko martxoaren 27tik alarma egoera irauten duen bitartean. Eremu horiek ordenantzaren 7.1.1 artikulan definitutakoa dira. Ebazpen honen berri ematea udaltzaingoari, mugikortasun agentei eta zerbitzuaren enpresa emakidunari, eta hirugarrena ebazpen hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Bosgarrenean, lehenengoa, 2020ko maiatzaren 11tik ondori hori gabe ustea, 2020ko martxoaren 26an agindu zen araututako aparkatzari buruzko ordenantzaren aplikazioaren ezekipena. Ezekipen hori ordenantzak arautzen duen eremu osorako erabaki zen egoiliarren erreserba gisa seinaletaztatutako eremutan izan ezik. Ebazpen hau bigarrenean jakinaraztea udaltzaingoari, mugikortasun agentei eta zerbitzuen enpresa emakidunari, eta hirugarrenean ebazpen hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Seigarrenean agertzen dena da lehenengo puntuan baimendutako terrazaren azalera alden neurrian gehitzea errazteko, eta horrela aurreko urtean baimendutakoa ahalik eta mai gehien mantentzeko aldi bateako eten egingo da Donostiako ostalaritzako jabari eta erabilera publikoko lurzoruen okupazioak arautzen dituen ordenantzako xedapen hauen aplikazioa. Segituan aipatzen dira puntu horiek. Bigarrena, ondorio horietarako eta baimendutako terrazen azalera handitzeko aurkezten dien eskaerei dagokienez prozedura arautzen duten artikuloen aplikazioa aldi baterako etetea. Hirugarrena, eskuordetutako zinegotzigoari agintzea aldi horretan aplikatzeko baldintzak eman ditzala, eta laugarrenean aurreko xedapenak aldi baterakoak direnez eta automatikoki ondorio gabe geratuko dira, hoiek justifikatzen dituzten mugak kentzen dien unean.
Asunto número 4 del orden del día, dación de cuenta de diversas resoluciones de alcaldía. Se da cuenta así de resoluciones en relación con nombramiento al portavoz del grupo. Dación de cuenta de diversas resoluciones de alcaldía sobre nombramientos de personal eventual y sobre materias relacionadas con la situación de alarma sanitaria. Goyen Machiarena, asesora del Grupo Municipal EH Bildu, a petición del Grupo EH Bildu. Otra resolución de 16 de marzo por la que se determina la situación extraordinaria y urgente de necesidad de adopción de las medidas y que en su caso correspondan ante el estado de alarma. Se encarga a la Junta de Gobierno local que adopte los acuerdos necesarios y establece un comité de coordinación de actuaciones que asimismo se determina su composición. Por otra parte, resolución de 26 de marzo de suspensión de ordenanza OTA en periodo de alarma y de 30 de abril, resolución de alcaldía dejando sin efecto esa suspensión de OTA. Finalmente, resolución de 11 de mayo por la que se suspende temporalmente la aplicación de determinados artículos de la ordenanza de terrazas. Batxanda irikiko genuke eta nik hasteko azalduko nituzke ulertzen dut bereziki interesa izan dezaketen ebazpenak 3., 2., 5. eta 6. direla ez denengo biak. Eta aipatu beharra dago hemen azaltzen diran ebazpen guzti hauek alarma egoera baten barruan emandako ebazpenak direla eta alarma egoera hori izendatzen duen dekretuak ematen dituen ahalmenen arabera. Danak dakigu, denak jakitun gera, martxoaren 15ean bizi dugun egoera berezia zein izan dan, eta horrek suposatu du udalari hainbat gauza egin behar izatea. Alarma egoera horrek ezartzen zituen baldintza horiek betearazteko. Ebazpen hauek daukaten izateko arrazoia, hain zuzen ere, hori besterik ez da. Lehenengoa, udaldean hartu beharreko premiazko hainbat erabaki ahalbidetzen duen ebazpena da, eta adibide gisa jarri nahiko nuke, ebazpen honi esker izan dela posible azkartasunez etxerik gabeko pertsonei erantzuna emateko baliabideak martxan jartzea, zuzendariei egiten zaien delegazio edo boterea handitze horrekin, edo baita ere honen bidez izan da posible udalak berak dituen langile guztiekin hartu beharreko erabakiak hartu ahal izatea, batez ere osasuna irizpide nagusi izan da eta horregaitik sortzen da koordinazio batzorde hori. TAOari dagokionean eta honetaz hitz egin dugu ere bai batzordeetan eta baita ere bozeramaile batzordeetan, hasiera batetan zuhurtziaz jokatzea erabaki genuen, ikusita ordea mugikortasuna erabat jetxia zela gure hirian, hau bertan bera uztea ere erabaki genuen, zenbait mugimendu beharrezko ziren mugimendu erresteko asmoarekin, eta gerora ikusi genuenean mugikortasun mugak baretzen zijoazte da, eta mugikortasun hori hazten zijoa da, eta arazoak sortu zitezke da aparkalekuaren regulazioarekin orduan berreskuratzea erabaki zen. Eta azkena, izango ditzateke gaur egun ostederitzak bizi duen egoera bitxiaren ondorioz hartutako erabakia. Denak dakigu, jarduera ekonomiko hauek gaur egun itxita egon ondoren muga oso handiak dituzte da beraien lanari berriro ekiteko, eta hasiera batean fase ezberdinen dekretuek ezarritako baldintzen arabera kanpokaldean bakarrik egin zezakete da lan, terrazetan adegia, eta ebazpen honen izateko arrazoia da hain zuzen ere, ahal zuten jarduera gutxi hori aldik eta modurik egokienean burutua izatea, eta baita ere, zergaitik ez esan, errentagarrian. Azken finean, kinkadarrian baitzegoen bideragarritasuna bera, zenbait taberna eta zenbait ostederitza zerbitzuen bideragarritasuna egoera honetan. Hori da baita ere erresoluzio honek duen izateko arrazoia, hainbat baldintza modu temporalean salbuestea, orain bigarren fase honetan gaudelarik, oraindik ere badago muga bat, 150 aforoa barnekaldean, eta kanpokaldeak izugarrizko papera jokatzen du. Negozio hauen bideragarritasun hori kontutan hartzen badin badegu, eta horregaitik hartu zen baita ere ebazpen hau. Horiek dira, ebazpen hauen edukinak, gainetik azalduta, eta berriro diot, oraindik alarma egoeran gaudelarik,
legediak ezartzen duenaren arabera eta eskatzen digunaren arabera egindakoak dira guztiak. Orain txanda irekiko genuke, txikitik haundira, Elkarrekin Donostiak, ez dakit hitza hartu nahi duen. Bueno, bai hartuko dugu hitza. Lehenik eta behin, dekretu hauetako batzuk egia da. Gauzak azkar eta urgentziaz eta zegoen egoerarekin ikusita, erabaki onak hartzeko balio izan dutela. Pero también creo que es justo poner de relieve pues, que algunas otras, desde luego que no es que no hayan funcionado, es que han servido para taponar la acción municipal, en concreto la de la oposición. La resolución sobre la convocatoria de la Junta de Portavoces extraordinaria habla de que es un método ágil y eficaz y, sin embargo, desde nuestro grupo sí que queremos resaltar que es más bien una medida que lo que ha hecho es principalmente tapón a las propuestas que hacíamos, que el nivel de concreción en las respuestas, y porque solo eran muchas veces a título informativo y nos enterábamos antes por los medios de comunicación y por la vía de los hechos, y que pues con las propuestas que hacíamos recibíamos propuestas por escrito o respuestas por escrito pues a la semana o a las 2 semanas con sí, no o lo estamos valorando, pero tampoco había ningún nivel de concreción más. Y considerábamos que las propuestas realizadas bien merecen haber sido valoradas con más concreción y con más detalle. Además, en las primeras semanas de la pandemia se nos dijo que funcionaríamos efectivamente con la Junta de Portavoces y, sin embargo, luego nos encontramos con que en esas primeras semanas no ha habido juntas de portavoces. Es decir, lo que ha habido eran unas convocatorias informales donde el secretario no estaba, donde no se recogía acta y donde hemos estado unas semanas pues bueno, funcionando con la buena voluntad hasta que nos dimos cuenta que realmente no eran juntas de portavoces y yo misma pedí las actas de esas reuniones y resulta que no había. Otra de las resoluciones hace referencia a la conformación de una comisión de coordinación, una comisión no, un equipo de coordinación por el COVID, encabezado por un coordinador con el cual acordamos que íbamos a mantener un diálogo fluido y, excepto en los 6 primeros días, su presencia ha desaparecido de nuestras vidas. Otra de las cuestiones que tiene que ver precisamente con lo que considerábamos urgente preguntar hoy aquí, tiene que ver con otra de las resoluciones de suspender la OTA y los efectos que tiene en la movilidad y cómo esa actividad se retoma y, sin embargo, nos encontramos con que no tenemos explicaciones a que tenemos en todo el centro de la ciudad 1 hora gratis de parking. Y para terminar, porque no me voy a extender mucho más, pues también tenemos en la resolución sobre medidas de protección a los trabajadores pues ejemplos como por los que protestaban hoy a la mañana en Nebus, es decir, 2 mascarillas a la semana para los conductores. O, por ejemplo, esa carta que creo que nos ha llegado a todos de Langileen Batzordea, en la que, por resaltar una cuestión de las muchas que ponen encima de la mesa, comentan que el viernes 22 de mayo, el viernes pasado, a las 14:56, es cuando se les remite a todos los trabajadores las medidas que el Gobierno ha querido y acordado consigo mismo y que no cuentan con el apoyo de Langileen Batzordea. Nosotras, nuestro planteamiento, sí que esto lo queríamos decir, no vamos a hacer ya más reiterativo el tema porque lo hemos comentado durante estas semanas. Venimos aquí con la voluntad y el deseo de avanzar, creo que entre todas, porque nadie sobra, pero necesitamos ver que este talante, que es también consecuencia de estos decretos, ha cambiado y que bien el alcalde hacía referencia en comisión, que esa es su voluntad, pues necesitamos que así sea. Avancemos y hagamos lo posible. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la verdad es que hemos vivido una situación de enorme incertidumbre, una situación para la que ninguna administración pública estaba lógicamente preparada. Se han tomado muchas decisiones, algunas
consideramos que se han quedado cortas, otras que se debían tomar no se han tomado, pero yo creo que es momento de mirar hacia adelante y prepararnos para lo que viene, que es una crisis social, una crisis económica y posiblemente también una nueva crisis sanitaria. Entonces, es fundamental que logremos aunar consensos, tejer complicidades entre todos nosotros para conseguir estar lo mejor preparados para lo que se avecina. En cuanto a las resoluciones que se han mencionado, bueno, efectivamente la Junta de Portavoces, las juntas de portavoces que celebrábamos de manera semanal durante este periodo, pues podían haber sido más efectivas, incluso más efectistas, en el sentido de que ahí se hacían muchas propuestas. Nosotros hemos propuesto más de 100 medidas diferentes, los demás grupos también lo han hecho, y hablo de efectismo porque hubiera engrandecido también al equipo de gobierno y al alcalde comunicar muchas de esas decisiones que han hecho propias, comunicarlas con el apoyo de toda la oposición. Y hubiéramos estado dispuestos a hacerlo, porque decisiones relacionadas con el fomento de la hostelería, con el fomento del pequeño comercio, con el fomento de la economía, que hemos hecho muchas todos los grupos, tienen un mayor empuje, un mayor empaque si la presentamos todos juntos. Entonces yo quizás sí he hecho un poco de menos eso. La capacidad de este equipo de gobierno de generar esos consensos y de saber tener la grandeza suficiente como para comunicarlas de manera conjunta. Luego también ha habido una serie de decisiones que a nosotros nos extraña que no se hayan tomado con la rapidez necesaria. Por ejemplo, mencionaba Aitzole el tema de la OTA. Nosotros, y cuando hablo de nosotros no quiero personificar, hablamos de la oposición, me voy a referir a la oposición. Pedimos durante una semana antes del cierre de la OTA que se suspendiera el servicio de la OTA, no tenía ningún sentido. Pero se esperó a que Bilbao tomara esa decisión. Y de hecho se suspendió el mismo día que se suspendía aquí la OTA, se suspendía en Bilbao. Entonces, todas esas decisiones, que son decisiones eminentemente de ciudad, se deben tomar en la ciudad, no debemos esperar a que nadie las tome por nosotros. Hablo de la OTA, pero también hablo de los polideportivos municipales. Los polideportivos municipales se cerraron una semana más tarde de lo que nosotros proponíamos que se cerrasen. Estuvieron una semana más de lo necesario abiertos. ¿Por qué? Porque en Bilbao tampoco se cerraban. Entonces, hay una serie de decisiones que son competencia exclusiva del ayuntamiento que debemos tener la valentía de tomar desde el ayuntamiento y para la ciudad. En cuanto a la hostelería, no es ningún secreto que es un sector vital para la ciudad de San Sebastián y ahora en este periodo que se acerca todavía más. Hay medidas que hemos propuesto que se han consensuado, otras no se han tomado, pero nosotros hemos propuesto ya desde hace tiempo, por ejemplo, que se cope espacio en las calzadas para las terrazas, para ampliar las terrazas. Quitar espacio al coche es lo que queremos, ¿no? Estamos hablando de apostar por una movilidad más verde, sostenible. Pues aprovechemos esta circunstancia, acabo ya, alcalde, quitemos espacio al coche de manera temporal y vemos cómo reacciona la gente. Fallo y error. Así es como se toman buenas decisiones y se llega a los consensos necesarios. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai, egun on guztioi. Emergentzia egoeran egon garela eta oraindik ere gaudela saihesteak ez du zentzurik. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia. Lo hemos estado desde hace 2 meses y todavía seguimos estando. Y este ayuntamiento, y digo bien ayuntamiento, en su conjunto, no solo el gobierno municipal, sino el ayuntamiento en su conjunto, creo que está respondiendo a esta crisis sanitaria y crisis económica de manera ágil, de manera solidaria y atendiendo fundamentalmente a las nuevas necesidades de esta nueva realidad.
Insisto, lo está haciendo el conjunto del ayuntamiento, porque no es verdad que no ha habido diálogo con la oposición. No ha habido juntas de gobierno oficiales, no ha habido juntas de portavoces oficiales, pero todas las semanas ha habido reuniones del gobierno del ayuntamiento con los grupos de la oposición, en las que se ha compartido información y se han aceptado propuestas y se han abordado los problemas. Cubrir las necesidades sociales ha sido una de las principales prioridades y creo que se ha hecho bien. Ha habido decisiones que igual no han sido lo más acertadas o con la mayor celeridad, pero hemos conseguido cubrir dignamente las necesidades sociales nuevas, tanto para los sin techo como para la ayuda domiciliaria, y poniendo en marcha iniciativas que han sido muy bien valoradas por la ciudadanía, como llamar a todas y cada una de las personas mayores de 65 años a sus casas, por ejemplo. Esa es una necesidad social que este ayuntamiento ha cubierto y creo que de una manera más que notable. Hemos puesto también en marcha medidas urgentes para reactivar los sectores económicos más necesitados. Comercio local, pequeño comercio local, pequeña hostelería local, con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo. No olvidemos que esta crisis sanitaria tiene unas derivadas económicas brutales. Y en la economía de la ciudad, más del 20% de los puestos de trabajo dependen del pequeño comercio y de la pequeña hostelería. Y estamos con ellos y hemos abordado una serie de medidas directas, indirectas, para posibilitar, insisto, el mantenimiento de los puestos de trabajo, que es otro de los objetivos fundamentales, entiendo que no solo del Gobierno de la ciudad, sino del conjunto del ayuntamiento. Y en cuanto hemos avanzado en las fases de normalización, lo hemos hecho también en la normalización institucional, poniendo en marcha los mecanismos previstos. Las juntas de gobierno se han reactivado, las comisiones de pleno se han reactivado y este pleno es una buena muestra de que volvemos a la normalidad institucional. Hemos abierto también y puesto en marcha unos grupos de trabajo en torno a 5 temas importantes y estamos ofreciendo marcos de colaboración y de compromisos compartidos al conjunto del ayuntamiento. Mila esker. Zuri, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna eta egunon guztiei. Bueno, alarma egoeran udal gobernua egiten ari den kudeaketaren balantzea aurkeztean esandako azpimarratu nahi dugu. Donostiako udal gobernua krisiari neurria hartu ezinik ibili da. Pandemiaren irismenari buruzko diagnostiko egokirik etzela egin uste dugu. Eta ondorioz, galerna bat kudeatuko balu bezala aritu dela. Hau da, galerna baten antzera, etorri bezala igaroko den gertakari iragankor bat kudeatzen balego bezala. Horren adibide da, lehen unetik, azalaratzen joan diren arazoen aurrean erreakzionatzeko behar izan zuen eta behar izan duen denbora. Eta diagnostiko oker hori islatzen ari da deseskalatze prozesuan hartzen ari den erabakietan. Terrazen araudia egokitzea izan da erabaki horietako bat. Eta EH Bildutik arreta jarri nahi dugu erabaki honetan, ez bai da nolanahiko erabakia. Krisiaren irismena ondo ulertu ez izanaren beste ondorietako bada, Eneko Goiak hiriko eragile sozialak eta oposizioko udal taldeak erabat baztertu dituela. Baina terrazen eztabaida ez da berria eta azken urteetan kezka iturri garrantzitsua izan da auzo batzuetan. Horregatik, bereziki ulertezina egiten zaigu, eta ondo ulertuta ere alarma egoera batean, erabakiak hartzeko zenolako ahalmenak ematen zaizkion alkateari kasu honetan, gaia lantzeko erabili den prozedura. Lehen fasean ostalariek lizentziak aitortzen dizkien maien erdiak jar ditzakete bakarrik, eta 2 metroko tartea utzi behar dute aulki batetik bestera. Horrek metro kuadro gehiago okupatzera behartzen ditu, eta ostalaria izoru zati handiagoa emateko prest agertu izanak, kezka piztu zuen hainbat eragileren artean.
Baina bestetik, lehen unetik, neurri hau edo egokitzapen hau proposatu izan da edo aurkeztu izan da ostalaritzak bizi zuen egoera berezi eta larriari erantzuteko edo arintzeari zuzendutako neurri bezala. Eta zer diren gauzak, gaur-gaurkoz eta datuen faltan, jaso ditugun iritziak aurkakoak izan dira, ez? Bueno, 700 terraza dun ostalaritza negozio daude hirian, ostalaritza negozio guztien erdia edo, eta, bueno, erdialdeko tabernetatik harago, inguruko auzoetako ostalarien aldetik jasotzen ari gera, bueno, ez, halako ez jakintasun handi badagola prozeduraren inguruan, naiz eta gerora webgunean eta igo den, bueno, ez, erantzun falta eta holako kezka bat agertu digute prentsaren aurrean saldu denaren eta egiaz gertatzen ari denaren artean, bai? Sentsazioa da motz geratu den erabaki bat izan dela eta arbitraritate handiarekin jokatu dela beste hainbat gaitan bezala. Alarma egoeran hartutako erabaki gehienen antzera, prentsaren bidez jakin genuen lehen aldiz udal gobernuak zuen asmoa. Eta gu bezala, eragile askok egia da, sektoreko ordezkari batzuekin, bai, bildu zela eta bilera horren ostean eman zela erabakiaren berri, baina ez auziaren zuzeneko edo auziak zuzenan eragiten dien eragile bestelako eragileekin, ez? Eta iruditzen zaigu gauzak beste modu batetara egin ezkero, segurenik ez zela sortu den kalapita, azkenean erabakia beraren funtsaren irismena ere ez delako hasieran uste zen bezain handia. Bueno, gauzak beste modu batetara egin daitezkela frogatzen du erabaki honek edo gai honek eta iruditzen zaigu, bueno, nahiko paradigmatikoa edo adibide ona dela ikusteko nola jardun duen udal gobernuak orokorrean, baina bereziki kasu honetan. Eta gure ustez, bueno, gai honetan beste guztietan bezala funtsezkoa den ideia bat oreka da eta oreka batetikan ostalaritzak jokatzen duen papera oso garrantzitsua delako kalearen, espazioaren bizi berritzean eta komunitatearen ongizatean, baina bestetik espazio publikoak berak ere bai, ezinbesteko elementua delako ongizate hori ziurtatzeko, ez? Eta kasu honetan, akordioak bilatzea erresa zela uste genuen, denbora ere bazegoela horretarako, batasun irudi bat emateko, gainontzeko oposizioko alderdikideek esan duten bezala, eta beste aukera galdu bat izan da guretzat. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak? Bai, nik labur bada ere pare bat gauza esan nahiko nituzke aipatu direnengatik. Baina bai gustatuko litzaidakela gogoratzea martxoan alarma egoera eman zen aste horretan bertan, udal honetan batzorde batzuk zeudela deituta, batzorde horiek dira udal taldek, udal gobernuari kontrola eta jarraipena egiteko dauzkaten organoa nagusiak, eta horren ondoren, plenoa, eta oposizioaren proposamen batekin, guztiok erabakita, baina oposizioak hala esan da, erabaki izan batzorde horiek ez zirela ospatu behar. Eta gero hemen kritikatzen da, edo epaitzen da, egondan kontrol, fiskalizazio edo informazio falta. Nik uste, hortik ere hasi gaitezkela, eta dana ere kontatu behar dugula hasieratik, ezta? Eta egia da gero, alarma egoera honetan, gauzak udal honetan ere joan behar izan garela eraikitzen pixkanaka. Administrazio kontseiluak, batzordeak ez daudenez, osatu behar izan genuen, bozeramaile batzorde bat, telematikoa, hori ere arautu egin behar zen, horri formal eman behar zitzaion, formalismo bat, aktak egin behar ziren, kontrol bat egin behar zean, deialdiak egin behar ziren, baina guzti hori, Marisol Andreak esan duen bezala, alarma egoera baten barruan eman da. Alarma egoera baten barruan nun informazioa egunero aldakorra izan dan, eta ezjakintasun handia izan den. Beraz, niri krisiaren edo pandemiaren diagnostikoak falta direla edo ez direla egin esaten danean, nik uste dut udal hau edo beste edozein udal herri, bai EH Bildukoa izan edo beste alderdi politiko batekoa izan, igual egongo zela, egunerokotasuneko informazioaren gainean lanean. Zetorkizunera aurreratzea kasu honetan, pandemia honetan, niri behintzat oso zaila egin zait. Eta pentsatzen dut gainontzeko udal taldei ere oso zaila egingo zitzaiela. Martxoan, pentsatzen dut inorrek ez zuela jakingo gaur, horrela egongo ginenik udalbatza bat prestatzen.
Beraz, nik uste hemen inorrek ez daukagula kristalezko bola famatu hori, eta inorrek ez genekigula 2 hilabete pasata nola egongo ginen. Beraz, etorkizunera begirako diagnostikoak eta eszenarioak egitera milaka egin dira, 100 egin dira, baina inorrek ez zekien nola izango zuen honek bere garapena. Eta gero, gai asko azaldu dira hemen mahai gainean, segurtasun materialari buruz asko hitz egin dugu horren inguruan, baina hor ere, niri gustatuko litzaidake ere gogoraraztea. Segurtasun material guzti hori, Espainiako gobernuak, gobernu zentralak kontrolatu zeukan horren produkzioa eta banaketa. Eta horrek ere guri, udalerri bezala, eragiten zigunera bat. Eta horrek guretzako ere zailtasunak izan ditu, udaletxe honek ematen zituen zerbitzuak, segurtasun osoz, emateko orduan. Eta hori ere zailtasuna izan da. Eta horren inguruan ere asko hitz egin dugu. Eta hemen, ebazpenen batzuen berri eman da, erabaki batzuk hartu dira ere, baina izan dira ere, erabaki asko, txikiak, baina garrantzi handikoak, egunero hartu direnak, eta baita ere, hiriaren egoerari eta hiriaren perfil propioari ere egokitu zaienak. Aipatu da lagunkate ekintza adibidez, Maria Cristina Hotela osasun zentro bilakatu zen, Atanon sekulako lana eginda, edo beste arlo batzuetan, nire aipatzearen, deka etxean bezalako programak ere martxan jarri dira. Udalonek egunean zeukan informazioarekin eta egunean zegoen egoerarekin joan da pixkanaka erabakiak hartzen. Eta gizarteak epaituko du, pandemia honetan, COVID-19ak irauten duen bitarte honetan, itxialdian bereziki, udalak lana ondo egin duen edo ez, edo nahikoa izan den edo ez. Baina Korominas jaunak esaten zuen bezala, erabaki horiek pasatakoak dira, eta orain aurrera begiratzea tokatzen zaigu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Izteko esan dan, se han dicho muchas cosas y no voy a entrar a todas porque el tiempo es limitado, pero sí 3. La primera, el Grupo Popular, para que esté tranquilo con Bilbao. O sea, yo no me preocupo demasiado de Bilbao, ni me importa, pero es que ha dicho una cosa que no es cierta. Y es que esta ciudad cerró los polideportivos una semana más tarde que el resto. Los polideportivos en esta ciudad se cerraron el 13 de marzo a las 2 del mediodía, a escasas horas de que el Lehendakari declarara el estado de emergencia, como en el resto de los municipios. Igual, solo por dar el dato, pero no me voy a extender en eso. Yo valoro siempre, y lo digo sinceramente, las aportaciones que todos los grupos de este ayuntamiento hacen ante distintas decisiones que el ayuntamiento debe adoptar, créanme, y eso es así. Pero también tengo muy claro cuál es el papel que cada uno de nosotros tenemos, y más en un estado de alarma, en el que se genera una situación en la que es absolutamente necesario tomar decisiones. Y este ayuntamiento tiene un pleno y tiene un gobierno formado por 2 grupos políticos de este ayuntamiento que tiene una responsabilidad. Y su responsabilidad es tomar decisiones. Y más que nunca lo ha sido en esa situación de alarma que todavía hoy sigue estando vigente. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y yo no voy a renunciar a ella. Sería hacer dejación de nuestras funciones. Y bien o mal, y tendremos opiniones distintas y yo respeto todas, pero hemos cumplido el papel que nos corresponde en este momento. Y de eso tengo absoluta seguridad. Y me sorprende especialmente que se haga alguna afirmación por parte de algún grupo municipal que tiene una vicepresidencia en el Gobierno de España que lleva gobernando por decreto desde el 15 de marzo. Que me parece bien, pero hombre, no se puede hacer una cosa en un sitio y decir la contraria en este lugar. Eso no es coherente. Eta orain, hurrengo puntura pasatuko gera, honek ez baitauka bozketarik. Gai zerrendako 5. puntua, Altzako kiroldegi berriaren inguruan amiantoz kutsatuta dauden lurrei buruzko batzorde ez iraunkorraren. Altzako kiroldegi berriaren inguruan amiantoz kutsatuta dauden lurrei buruzko batzorde ez iraunkorraren osaeraren berri ematea. 5 del orden del día, dando cuenta de la composición de la Comisión Permanente sobre la presencia de suelos contaminados por amianto en el entorno del nuevo polideportivo de Alza. Dar cuenta de la composición de la Comisión No Permanente sobre la presencia de suelos contaminados por amianto en el entorno del nuevo polideportivo de Alza. Comunicado los nombres de los representantes de cada grupo en dicha comisión y se da cuenta, por tanto, al Pleno de la composición. Hurrengo puntura pasatze gera. Gai zerrendako 6. PP taldeko bozeramaileren 2. ordezkoa izendatzearen berri ematea.
PP taldeko bozeramailearen bigarren ordezkoa izendapenaren berri ematea. Ha comunicado la designación de don Jorge Mota Iglesias como segundo suplente de portavoz de grupo. Dación de cuenta de designación de portavocía del grupo PP. Zerrendako zazpigarrena, udal hilarrien zerbitzuagatik zergaz kanpoko izaera publikoko ondare prestazioa. Udal hilerrien zerbitzuengatik zergaz kanpoko izaera publikoko ondare prestazioa arautzen duen ordenantzaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios de cementerios municipales. Por parte del Ayuntamiento Pleno en sesión de diciembre. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios de cementerios municipales. Municipales sometida a exposición pública y finalizado el plazo de exposición pública, no ha sido presentada reclamación alguna. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 49 de la Ley 785, puede entenderse definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación y procede su publicación en el boletín y la dación de cuentas al Ayuntamiento Pleno que se realiza en este momento. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 8. bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Portavoces. Se da cuenta así de declaraciones e instituciones aprobadas en Junta de Portavoces de fecha 3 de marzo. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. El ataque sufrido por la ONG Saporiac en la isla de Lesbos fue aprobado por unanimidad. Asimismo, declaración institucional aprobada en Junta de Portavoces de 12 de marzo de 2020, a iniciativa de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, aprobada por unanimidad. En Junta de Portavoces de fecha 7 de mayo de 2020 se aprobó por unanimidad declaración institucional en relación con agresión sexual producida el día 2 de mayo, aprobada por unanimidad. Y declaración institucional presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la investigación de las donaciones de Juan Carlos de Borbón y la transparencia de las actividades de la Corona. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia y el voto contrario de los portavoces de los grupos PSE y PP. Finalmente, en Junta de Portavoces de fecha 25 de mayo de 2020 han sido aprobadas 2 declaraciones institucionales. La primera de ellas, presentada conjuntamente por los grupos EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia, de condena a los ataques producidos en los últimos días en sedes de partidos políticos. Se aprobó por mayoría con los votos a favor de todos los grupos que presentaban y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Y declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa a la situación generada entre las personas presas con motivo de la pandemia del COVID. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia y el voto contrario de los portavoces de los grupos Socialistas Donostiarra, PSE y PP. Bai, orain erabaki zatiari ekingo diogu hurrengo puntuarekin. Bederatzigarrena, C03 parte zarra, hirigintzaren moren arau partikularrari dagokion hiri antolamenduko plan orokorraren behin betiko. C3 parte zarra, hirigintza eremuaren arau partikularrari dagokion hiri antolamenduko plan orokorraren behin betiko onarpena. Partikularrari dagokion hiri antolamenduko plan orokorrari behin betiko onarpena ematea eta bigarrena lurzorori eta eragintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena bete eta planan hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 9 del orden del día. Modificación del Plan General de Ordenación. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida a la norma particular. Aprobación definitiva CE3 parte vieja. Del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida a la norma particular del ámbito urbanístico CE03 parte vieja. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Originariamente fueron presentadas 6 enmiendas por parte del grupo EH Bildu. 2 de ellas, las números 2 y 3, han sido transaccionadas. Por otra parte, han sido presentadas 3 enmiendas de corrección técnica. El acuerdo precisa de mayoría absoluta. Los 2 transaccionales
sería aconsejable su votación conjunta, pues están ambas interrelacionadas. La 4, la 5 y la 6 enmiendas, las números 4, 5 y 6 del grupo EH Bildu, de las presentadas, debieran asimismo ser votadas con carácter conjunto. Bai, den txanda, delegatuari dagokio. Bueno, eskerrik asko. Udal zerbitzu teknikoek idatzita C03 parte zaharra hirigintza eremuaren arau partikularrari dagokion hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketa aurkezten da bere behin betiko onarpenerako. El expediente promovido por el Ayuntamiento de Donostia tiene como fin garantizar la protección del uso residencial característico de las parcelas que cuentan con calificación pormenorizada A10 residencial del casco antiguo, limitando por ello la implantación de las mismas de usos hoteleros. En concreto, se prohíbe, por un lado, la implantación de nuevos usos de alojamientos hoteleros en cualquiera de sus modalidades, hoteles, hostales, hoteles, residencias, hoteles, albergues, apartoteles, etcétera, afectando de forma completa como parcial a una edificación, y, por otro, el uso de las viviendas para alojamientos turísticos, afectando asimismo tanto de forma parcial, por habitación, como de forma total, vivienda completa, a la unidad de vivienda, incluido el uso de pensiones como asimilado al de uso de vivienda. Todo ello en las plantas altas de las edificaciones existentes y o futuras correspondientes a las referidas parcelas clasificadas pormenorizadamente como A10 residencial de casco antiguo. Un documento al que yo creo que estábamos todos ya esperando para dar su aprobación definitiva. Contaba con un plazo de suspensión de 2 años que finaliza el 7 de junio del presente. Estuvimos bastante tiempo esperando a un informe sectorial de costas que ya llegó, y, como bien has puesto el secretario, pues tenemos una serie de enmiendas presentadas por EH Bildu y unas enmiendas técnicas presentadas por nosotros mismos, que son simples correcciones de ajustes a la realidad. Me voy a adelantar para comunicar que, efectivamente, como bien se ha dicho, hay la segunda y la tercera que hemos firmado una transacción. Vamos a aceptar la cuarta, la quinta y la sexta, y la que nos queda, pues que no estamos de acuerdo, sería la primera. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Denik eta behin, zuzenketarik ez duten taldeen txanda izango da, eta Elkarrekin Donostiak du hitza. Bai, eskerrik asko, egun on guztiei. La concejala delegada de Urbanismo, habiendo sido interpelada en comisión en el mes de febrero por el retraso de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General sobre la norma particular de este ámbito, señaló la necesidad de un informe preceptivo de la Dirección General de Sostenibilidad de Costa y Mar para su aprobación. Si bien queremos recordar de que desde que se aprobara inicialmente la modificación del Plan General que afecta a la norma particular de Parte Vieja, concretamente el 24 de mayo de 2018, hasta que se solicitó el informe preceptivo de costas en octubre de 2019, había transcurrido casi 1 año y medio. Con ese retraso y en vistas a la próxima finalización de la suspensión de licencias, desde nuestro grupo consideramos que se tenían que haber agilizado los trámites para aprobar definitivamente la referida modificación puntual del Plan General. En este tiempo, además, se ha producido la paralización de la actividad institucional, y consideramos que el Gobierno municipal debería de haber prevenido y prolongado la suspensión de las licencias para evitar una mayor saturación de actividades de uso hostelero en este ámbito, para que no decayera en junio, ya que estamos llegando in extremis al plazo que ha permitido la suspensión de licencias en el ámbito. En todo caso, nos parece importante que llegue ya a pleno, ya que su aprobación va a permitir evitar que se puedan producir actuaciones que puedan acarrear consecuencias claramente perjudiciales para los intereses de la ciudadanía. En pleno de febrero de 2019, cuando se llevó a cabo la aprobación provisional, se hizo una reflexión sobre este tema que hoy compartimos. Consideramos que tanto el muelle como el ensanche oriental son 2 ámbitos que se enfrentan a los mismos problemas que Parte Vieja y que debieran de modificarse igualmente para estos ámbitos el Plan General en la misma línea que Parte Vieja. En relación a las enmiendas, tanto las correcciones técnicas como las enmiendas que previamente había aprobado EH Bildu y que ahora han sido transaccionadas, votaremos a favor de todas ellas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. San Sebastián es lo que es porque es diferente, porque es un lugar muy especial, reconocible, con una tradición muy potente y una imagen de ciudad también muy potente. Esta singularidad no la ha conseguido ningún político, la han conseguido los donostiarras, con mucho trabajo, con mucha pasión, con muchísimo esfuerzo.
todo este trabajo de ciudadanos anónimos, de hosteleros, de vecinos, de empresarios, de trabajadores, sí se lo pueden cargar malas decisiones políticas. Evitémoslo. Es fundamental conservar el carácter de la parte vieja, que cuando un turista venga a nuestra ciudad, cuando un amigo venga a nuestra ciudad, sepa dónde está. Sepa que está en la parte vieja de San Sebastián, que no está en el Raval, no está en Malasaña, está en la parte vieja de San Sebastián. Y para eso, entre otras muchas cosas que podríamos debatir largo y tendido, es absolutamente necesario que se inicien los trabajos de renovación del Plan General para definir qué ciudad queremos para los próximos 20 años. Un nuevo Plan General no es solo urgente, es vital para el futuro de esta ciudad. Por favor, empiecen ya lo antes posible, asuman el compromiso de iniciar ya esos trabajos y marquen plazos, porque sin un plan general adaptado a la realidad en la que vivimos, esta ciudad, el futuro de esta ciudad es absolutamente incierto y la incertidumbre genera muchísimos problemas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak, bai? Bai, egunon. Bueno, brevemente, para señalar lógicamente nuestro voto afirmativo a este expediente, un expediente que las casualidades de la vida ha hecho que justo prácticamente haga 2 años exactos desde que se aprobó inicialmente, fue el 24 de mayo de 2018, estamos a 28 de mayo, por lo tanto prácticamente 2 años exactos de tramitación de un expediente que realmente en su momento tuvo una gran relevancia y una gran importancia porque se trataba de precisamente proteger la parte vieja e intentar que predominara ese uso residencial que por sí tiene la propia parte vieja y que también se hiciera de alguna manera compatible con un uso, bueno, también social, digámoslo así, un uso de comercio, un uso comercial, un uso hostelero, también hotelero en parte, ¿no? Y evidentemente la aprobación inicial que en su momento se hizo buscaba, como digo, proteger esos usos residenciales y tener también una sensibilidad a las demandas que la ciudadanía y concretamente las vecinas y vecinos de ese ámbito, de ese barrio, nos habían hecho, ¿no? Es también una limitación de usos, digamos, de las características turísticas de la parte vieja, pero además también no solo implica los usos turísticos, sino también de las actividades, en este caso, que pudieran no ser residenciales. Por lo tanto, creo que es una buena medida, una medida que sin ninguna duda tiene el consenso, la aprobación, el acuerdo de las vecinas y vecinos, porque si nos fijamos, y es algo que ya se destacó en su momento, las alegaciones, no hubo alegaciones, digamos, vecinales, sino que hubo una única alegación, que en este caso además de un arquitecto, por una cosa muy específica, muy técnica, es decir, no hubo un desacuerdo ciudadano, sino todo lo contrario, creo que lo vieron con buenos ojos. Y para terminar, creo que hay que ponerlo también en contexto con la aprobación o con la declaración de zona monumental de la propia parte vieja, que creo que además es una protección añadida al propio ámbito y también destaca su singularidad o enfatiza su singularidad, ¿no? Creo que esa es una gestión también que se hizo en la anterior legislatura de común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco y que desde luego también además las enmiendas que plantea H. Bildu hace referencia a ello en algún sentido y por tanto creo que ambas cosas juntas, unidas, van a preservar y ayudar a mantener el carácter singular sin duda que todas y todos queremos que tenga esta parte vieja. Y en ese sentido, como ha señalado la delegada de Urbanismo, también nosotros como grupo no votaremos a favor de la primera enmienda, pero sí votaremos a favor tanto de las transaccionadas, entre otras cosas porque también las firmamos nosotros, como de la 4, 5 y 6 que plantea el grupo de EH Bildu. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bat egiten dugu plan orokorraren aldaketa honekin. Azken finean, lehenengo bi onarpenean alde bozkatu egin genuen, hasierako onarpenean alde bozkatu egin genuen, behin-behineko onarpenean baita ere alde bozkatu egin genuen, eta gaur baita ere gure intentzioa eta horrela egingo dugu, baita ere alde bozkatuko dugu. Aurrekoan ja zuzenketa batzuk sartu eta aurkeztu genituen, eta atera egin ziren, onartu egin ziren, eta gaur ere berriro hona gatoz eta 6 zuzenketak sartu ditugu. Egia da, iritsiko geha, ia plazoa, EPEA amaitzerakoan, baina sartuko da. Aldizkari ofizialean argitaratzen baldin badan, ekainaren 7 baino leheno, iritsiko geha. Eta espero dugu baita ere aldizkari ofizialean argitaratzea hau, behin betiko onarpena, data hori bete baino lehen.
Y efectivamente hemos presentado 6 enmiendas, 2 de las cuales, la número 2 y la número 3, ya han sido transaccionadas con los partidos que sustentan el equipo de gobierno. Y esas 2 van referidas a la especial situación en cuanto al ámbito de conjunto monumental de la parte vieja y a la protección que tienen efectivamente los edificios de la parte vieja. En ese sentido entendíamos que la redacción era mejorable y con la transacción se ha conseguido una mejor redacción que en el texto inicial y en ese sentido hemos alcanzado el acuerdo. La enmienda 4, 5 y 6, que efectivamente tienen el mismo objeto, lo que pretenden es concretar una situación que no quedaba suficientemente claro. Se constataba, y efectivamente los estudios así lo determinaban, que existía una saturación en la parte vieja de este tipo de actividades de índole turístico. Y efectivamente se prohibía la implantación de nuevas actividades. No quedaba claro si esa prohibición afectaba o no afectaba a las habitaciones de uso turístico. Y precisamente las enmiendas 4, 5 y 6 lo que pretenden es precisamente dejar de forma clara, de forma nítida y de forma rotunda y garantista, por tanto, que efectivamente también les afecta. Y afecta a la implantación de nuevas actividades, tanto en la vivienda en su conjunto como en la vivienda de forma parcial. Y precisamente ese es el objeto de la enmienda 4, 5 y 6. El objeto de la enmienda 1, que los partidos que sustentan el equipo de gobierno no van a admitir, creemos que también clarifica la cuestión. Es casi una cuestión que pudiera haber quien le entendiera que es una cuestión de matiz. El texto que proponen habla de cese voluntario y nosotros hablamos de cese. ¿Por qué? Porque puede haber condiciones de cese que no sean estrictamente voluntarias, es decir, por ejemplo, por una situación económica en la que la actividad ha cesado. Sin embargo, se puede discutir si el cese ha sido voluntario o no ha sido voluntario. Vamos a pensar en una situación donde se embargan, por ejemplo, determinados bienes, si esa actividad puede seguir o no puede seguir en un futuro. Si la zona está considerada saturada, nosotros entendemos que no y, por tanto, tiene que ser cese con independencia del motivo que lleve a ese cese. Eso es lo que no hemos conseguido que el Gobierno, al menos que los partidos que sustenten el Gobierno, de momento compartan este criterio con nosotros, pero nos parece importante esta situación, que puede ser puntual, pero que puede tener su importancia. Pero detrás de esto lo que va es efectivamente la constatación de una cosa. Tenemos que preservar, ¿qué tenemos que preservar? El uso residencial. El uso residencial en la parte vieja, pero no solo el uso residencial en la parte vieja. Se hablaba por parte del Partido Socialista que en su momento esta modificación concitó un gran acuerdo por parte de los vecinos. Bueno, hubo un importante movimiento ciudadano que demandaban 2 cosas, que demandaban que se incluyeran dentro del mismo el ensanche oriental y el puerto. Eso no fue atendido en su momento, lógicamente está fuera de este expediente, pero en aquel momento sí solicitamos al equipo de gobierno y se nos dijo que sí, que se hiciera un estudio sobre si existe este tipo de saturación de este tipo de actividades, también en el ensanche oriental, también en el puerto o también en otras zonas de la ciudad que puedan ser gros o centro. Nosotros pensamos que sí, nosotros pensamos que ese estudio es necesario y nosotros pensamos que ese estudio es necesario, entre otras cosas, porque los datos están y prueban de forma clara que se está perdiendo habitantes, que se está perdiendo residentes en esos barrios. Por tanto, es necesario tomar medidas también en esas zonas. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak dauka. Eskerrik asko. Al señor Corominas le diría que nuestro compromiso de proceder a la revisión del plan general está en el programa de gobierno y, como bien yo creo que he expuesto en más de una ocasión aquí en el Pleno, pues nos gustaría comenzar con el mismo. Lo que pasa es que las circunstancias también han cambiado bastante, pero sí que nos gustaría empezar con la revisión ya después del verano, ¿no? Yo creo que en el último trimestre de este año nos gustaría empezar ya con la revisión, que entendemos más que necesaria. Bueno, en cuanto a las enmiendas y por hablar de la primera, el por qué nosotros no creemos necesario el cambiar, quitar el voluntario, el cese voluntario y dejarlo en cese. Entendemos que con el concepto cese voluntario lo que se pretende es aludir a la situación en la que un particular, por su propia iniciativa, decide cesar en la actividad y ante dicho cese la norma no permitirá reabrir a posteriori ninguna actividad terciaria en ese mismo inmueble, y ello siempre ante una actividad que esté lógicamente legalmente implantada, que es el supuesto al que se refiere la extensión de la prohibición. Pues ante el caso de que la actividad esté ilegalmente implantada ya debería haberse adecuado. Otra cuestión es que la posibilidad de otro tipo de ceses no voluntarios a instancia de la Administración, ceses temporales por incumplimiento de determinadas normas, aforos, ruidos, etcétera, en cuyo caso se tendrá que estar a lo dispuesto en la normativa que posibilita dichos ceses. Y se entiende que estos ceses temporales a instancia de la Administración no quedan incluidos
en la casuística referida, por lo que se entiende que no procederá a suprimir el término voluntario. Vale. Txanda bukatuta, pixkatetxo ingo duf, nos falta un concejal, una concejal. Ahora estamos ya todos. Bozketei ekingo diegu, dasai. Hainbat bozketa dauzkagudako. Lehenengo, bozkatuko genduke EH Bildu taldeak aurkeztutako lehen zuzenketa. Bai? Horren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak. Kontrakoak, gainontzeko guztiak. Beraz, ez da onartzen. Orain, bigarren da hirugarren zuzenketak erdibideko dira eta batera bozkatu behar dira, idazkariak da esan da, beraz, erdibideko 2 eta 3 zuzenketak bozkatuko ditugu. Horien aldeko botuak, talde popularra ezik gainontzekoak, en kontra, no. Kontrako botuak, talde popularra kontra, onartzen dira. Eta orain, baita ere batera bozkatu behar ditugu, 4., 5. eta 6. EH Bildu taldearen 3 horiek. Aldeko botuak, guztiak talde popularra ezik, kontrako botuak, talde popularrak, beraz, onartzen dira. Eta orain, gelditzen zaizkigu zuzenketa teknikoak direnak, 3, hauek ere batera bozkatu beharko genituzke, horien aldeko botuak, guztiak talde popularra ezik, kontrako botuak, abstentzioak, kontrakoa, ez da? Ez kontra, ¿no? Señor Corominas, no, es que es en contra. No, es por la traducción, ya lo entiendo, es por el retardo. Es contrario, ¿no? Vale, contra. Beno, puntu hau amaituta, ez dago boto azalpen txandarik, barkatu, orain diktamena, bera bozkatu berko genduke, bale. Diktamenaren beraren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Hamargarrena, Donostiako ZU02 aldatzeta eta ZU03 katanbide Donostiako ZU02 aldatzeta eta ZU03 katanbide hiri eremui dagokienez, hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa behin betiko onartzea. Aldatzeta ZU02 eta katanbide ZU03 hiri alorretan Donostiako hiri antolamendurako plan orokorraren aldaketa behin behingoz onarpena ematea. Bigarrena, lurzorari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena bete eta planen hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 10 del orden del día. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobación definitiva, ámbito urbanístico ZU02 Aldacheta. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobación definitiva, ZU02 Aldacheta y ZU03 Catanbide. 1. Aprobar con carácter definitivo la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida a los ámbitos urbanísticos ZU02 Aldacheta y ZU03 Catanbide. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, procede a la publicación de las normas urbanísticas del plan. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Hau zuzenean bozkatzera pasatuko gera, diktamenaren aldeko botuak, hau batez, baino talde sozialistaren zinegotzi bat falta da. Bai? Hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 11. Ciudad Jardín de Ondarreta hiri eremuan dagoen. Ciudad Jardín Ondarreta hiri eremuan dagoen Infante Don Juan Lauseiz Lusaiaren xehetasun azterketari behin betiko onarpena ematea. Donostiako AO 09 Ciudad Jardín Ondarreta hiri eremuan dagoen Infante Don Juan Lausei Lursailaren xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti.
Asunto número 12 del orden del día. Aprobación definitiva del plan número 11 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela Infante Don Juan 4-6. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela Infante Don Juan 4-6. Ámbito urbanístico AO09, Ciudad Jardín, Ondarreta. Efectivamente, el estudio de detalle de la parcela Infante Don Juan 4-6, perteneciente al ámbito urbanístico AO09, Ciudad Jardín, Ondarreta de Donostia San Sebastián. 2 y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Xehetasun azterlanaren helburua da plangintzak aipatutako partzelari eleitzen dion eraikigarritasuna osatzea. Lursail hori Antigua Ondarreta auzoan dago, Infante Don Juan kalean, eta horretarako xehetasun azterketak lerrokadurak eta zestrak zehazten ditu. Kasu honetan, lursatiaren eraikigarritasun osoa osatzeko lehendik dagoen eraikinari aukera emango duen gorputz bat atxikitzea erabaki da, eta lurrean 80 metro kuadradoko azalerarekin. La parcela afectada por el presente estudio de detalle se sitúa en el barrio Ondarreta San Sebastián, una parcela que se encuentra ocupada por una única edificación que consta de 2 viviendas en una parcela de 553 metros cuadrados. Y el objeto del presente estudio de detalle es el de marcar las alineaciones y rasantes previstas en la parcela para la consecución de la edificabilidad que le asigna el planeamiento, que tenía 80 metros que no se habían edificado, no había agotado el aprovechamiento, y las normas generales del Plan General avalan la posibilidad de materializar el déficit de edificabilidad urbanística que presenta la parcela objeto del estudio de detalle. Siendo el índice de edificabilidad establecido era de 1 metro cuadrado techo por metro cuadrado superficie, y la materialización en este caso era del 0,77. Y la edificación que ocupa la parcela tiene asignado un grado de protección D, tal y como se muestran en las fichas, pero la edificación que se adosa es en la parte trasera, que yo creo que todos ustedes conocen, que son unas fachadas que no tienen mayor interés, porque realmente la importancia de estas viviendas son la fachada que tienen hacia Infante Don Juan, que yo personalmente me parece que es una de las calles más representativas de Ondarreta. Y bueno, visto que tiene todos los informes favorables, pues traemos para su aprobación definitiva. Taldeen txanda orain, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, como comentaba la concejala delegada, nos encontramos ante la aprobación definitiva de un estudio de detalle de la parcela de Infante Don Juan 4 y 6. Se trata de una parcela cuya villa está incorporada en el PEPUC con grado D de protección. El edificio constituye el extremo de una hilera de 12 viviendas unifamiliares adosadas con planta baja y 2 plantas altas. El proyecto original Comuna Infante Don Juan 6 constituye con el mismo una unidad de intervención. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la intervención propuesta debiera analizarse dentro del conjunto que supone la hilera de viviendas a la que pertenece. De igual modo, nos parece importante reflexionar sobre el posible impacto que tiene sobre la fachada y fisonomía de la parcela la incorporación de este elemento, que, como comentaba la concejala delegada, supone añadir un cuerpo que permitiría consumir la edificabilidad total de la parcela con una superficie de 80 metros cuadrados. Bueno, queremos recordar, como hemos señalado, que este edificio cuenta con un grado D de protección. El pasado mes de febrero fue aprobada inicialmente en Junta de Gobierno local la revisión del PEPUC, y en la citada aprobación se incluyó un punto donde se acordaba la suspensión por el plazo de un máximo de 1 año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias que contravengan las intervenciones constructivas autorizables para cada elemento en función de su grado de protección general y del régimen de protección específico. Por ese motivo, y ya lo comentamos en comisión, consideramos que al estar la revisión del PEPUC en periodo de trámite, es preciso esperar a que se apruebe definitivamente para aprobar cualquier tipo de autorización para intervenir en un elemento protegido como este. Por ese motivo votaremos en contra. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Eskerrik asko. Gu ez dugu baiztuko, gu abstenitu ingo gea puntu hontan. Batzorde informatiboan esan genuen bezala, egia da zehetasun azterketaren helburua betetzen dula hemen proposatzen duna, alde batetik ondo dago. Egia da baita ere bestaldetikan, txosten guztiak, behar zituen txosten guztiak badauzkala, eta denak aldekoak dira, eta hori baita ere betetzen duen. Baina, oain Gaixak esan duen bezala,
egia da, momentu honetan baita ere, aztertzen ari gehan PEPUK osoa, eta hori egiteakoan eta ikusita eraikuntza hau babestuta dagona PEPUKen babesarekin, gure ustez logikona izango zen zain egotea, itxarotea hau PEPUK onartu arte. Porque efectivamente, a pesar de que la ubicación que se pretende dar a la nueva ampliación para que se materialice el desarrollo edificatorio que le queda pendiente de consumir, parece que efectivamente es la que menor afección causaría a la edificación protegida, lo cierto es que sí parece que, como se está en este momento revisando efectivamente ese documento, que es el que establece qué elementos son protegibles, cuáles van a tener protección permanente, cuáles no, qué tipo de protección va a tener, pues parece que lo más adecuado sería efectivamente esperar a esa aprobación definitiva del PEPUK. Seguramente el Gobierno municipal con esta actuación lo que está pretendiendo decir es que no va a hacer ninguna modificación sobre este edificio, sobre la ficha particular de este edificio. Pero eso también nos parece una lectura inadecuada, porque si va a haber un periodo de exposición pública, sería de antemano decir que da lo mismo que haya o no haya alegaciones ciudadanas sobre este edificio, porque las mismas van a ser desestimadas. Entonces, por todo ello, nos parece que lo más adecuado, evidentemente, sería dejar esto hasta que se apruebe el PEPUK y, efectivamente, con arreglo al nuevo PEPUK, pues en su caso se pueda aprobar. Horrexegatik, gaur abstenitu ingo gea. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak, ez du erabiliko, beraz, bozketara pasatuko gera zuzenean, puntuaren aldeko botuak, talde sozialista jeltzalea eta popularra, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak eta abstentzioak, EH Bildu taldeak. Beraz, onartzen da. Ez dakit botoa azalpen txandarik nahi dan, ez? Bale. Orduan, urrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 12. Behin betiko onarpena ematea, MZ02. Behin betiko onarpena ematea, MZ02, Miramon eremuko A2, B1, B2, B3, B8, 3B2, G3, G10, G11, partzela 1, partzela 6, partzela 7, eta araudi orokorraren gaiei dagokien hiri antolamendurako plan bereziari. Erabaki proposamenak 1. Ibermatikak aurkeztutako alegazia ez onartzea, aldiz, Parke Teknologiko y Zientifiko de Gipuzkoak aurkeztutakoa onartzea. Erabaki honen banakako jakinarazpenekin batera emandako txostenak aurkeztuko dira arrazoiak azaltzeko. Behin betiko onarpena ematea MZ02 Miramon eremuko A2, B1, B2, B3, B8, 3B2, G3, G10, G11, partzela 1, partzela 6 eta partzela 7, eta araudi orokorraren gaiei dagokien hiri antolamenduko plan bereziari. B3 eta B8 lurzatiak udal ingeniariaren 2020ko martxoaren 30ko txostenean ezarritakoaren arabera taxutuko dira. Behin betiko onarpenaren erabakiaren ondoren, plano zuzenduak aurkeztuko dira, eta egokitzapena egiaztatu ondoren erabakia argitaratuko da. Eta bigarren erabakia lurzurari eta iregintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren irigintza arauak argitaratzea. Asunto número 12 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana referido a determinadas parcelas del ámbito Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana referido a las parcelas A2, B1, B2, B3, B8, 3B2, G3, G10, G11, parcela 1, parcela 6 y parcela 7 del ámbito MZ02 Miramón, así como referente a cuestiones de normativa general. Definitivo del Plan Especial de Ordenación Urbana referido a las parcelas que se citan, así como referente a cuestiones de normativa general del ámbito MZ02. Las parcelas B3 y B8 se configuran según lo establecido en el informe del ingeniero municipal de fecha 30 de marzo de 2020. Tras el acuerdo de aprobación definitiva se presentarán los planos corregidos, publicándose el acuerdo tras verificar su adecuación. 2 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, den txandan delegatuak daukaitza. Eskerrik asko.
Bueno, como antecedentes diría que el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa en Miramón ha desarrollado aproximadamente el 71% de las parcelas delimitadas en el planeamiento vigente. El mencionado desarrollo del parque se ha producido prácticamente entre los años 1993 y 2019. Y en este espacio de tiempo se han ido aprobando diversos planes siguiendo criterios que han pretendido adaptarse a las necesidades que surgen con los avances científicos y tecnológicos. Y está claro que en el desarrollo del parque se han detectado algunas disfunciones que se pretenden corregir con el presente plan especial. Oro har, dokumentuaren helburua da indarrean dagoen antolamenduaren alderdien bat malgutzea, eskaintza eskariaren beharretara egokitzeko. Partzelen zatigarritasuna, kirol ekipamendu pribatua esartzeko aukera eta esarpen horrekin lotzen diren aldaketak, partzelen artean eraikigarritasuna, leku aldatzearen tolerantzia, partzelen errokadunaren zuzenketa eta partzelak azpizatitzeko alternatibak. Oro har, industria erabilerak onartzea. Yo creo que es muy importante esta aprobación. Todos sabemos lo que supone el Parque Tecnológico de Miramón para la economía de Donostia y yo creo que las propuestas más importantes que conlleva son la divisibilidad de las parcelas, la posibilidad de implantación de equipamiento privado, tolerancia para el traslado de edificabilidad entre diferentes parcelas del Parque Tecnológico, rectificación de alguna alineación y yo creo que lo que habría que destacar es que la edificabilidad total de la parcela objeto de este plan especial no supera la edificabilidad vigente. Como ya se ha dicho en muchas ocasiones, la posibilidad de transvasar edificabilidad en caso de necesidad deberá realizarse siempre de manera que quede garantizado el mantenimiento de la edificabilidad máxima vigente en el Parque Tecnológico y en el ámbito de Miramón. Y la modificación que se propone no altera la zonificación global ni requiere de mayores dotaciones, puesto que se limita a reordenar parcelas edificables en los aspectos de alineaciones, perfiles, alturas, etcétera, aspectos propios del planeamiento especial que se tramita. Y la modificación que se propone afecta únicamente a las parcelas edificables que todavía no han sido ocupadas, no afecta a la urbanización general que se haya ejecutada y esencialmente se concreta en dar más versatilidad a los nuevos edificios para que se adapten a los requisitos de las empresas que vayan a implantarse, generando un entorno de características óptimas para la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero bueno, pues ya que también estamos en una situación en la que tiene todos los informes precisos y necesarios, pues lo llevamos ya para aprobación definitiva. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. El objetivo del documento presentado y aprobación pretende flexibilizar algún aspecto de la ordenación vigente para adecuar la oferta a las necesidades de la demanda. Se plantea en el documento modificar el plan general para flexibilizar la normativa y autorizar nuevas entradas a las empresas y facilitar el acceso con el coche, tanto desde el vial superior como inferior, entre otras cosas. Igualmente instalar equipamientos deportivos privados. Por tanto, lo que la concejala delegada planteaba como un elemento importante a aprobación, por ser el ámbito del parque tecnológico, parece que poco tiene que ver con un cambio de modelo hacia otras empresas de alto valor añadido que pudieran contrarrestar el sector servicios predominante en estos momentos en la ciudad, cuando en realidad lo que se está planteando es un gimnasio privado, entre otras cosas, ¿no? En comisión nosotros trasladamos la necesidad de recordar la preocupación que estos cambios que se plantean, que habían generado entre los y las vecinas, quienes consideran, y trasladamos aquí nosotras las reflexiones que hacen, ya que ellas no pueden hacerlo de forma directa, trasladan que creen que antes de aprobar estas modificaciones se podría haber consultado con ellos y ellas esta nueva modificación e igualmente que se podía haber exigido a Miramón una inversión en el bosque a cambio de esta intervención. Asimismo, ha generado muchas dudas, consideran se preguntan, y sería importante que desde el Gobierno pudieran responder, cómo influyen estas medidas en el deterioro del pulmón verde más potente de Donostia, si la flexibilización de las condiciones del uso del parque tecnológico pudieran ser un asalto al bosque de Miramón, a su riqueza paisajista y medioambiental. Como hemos dicho, se modifica el plan del año 2004,
en el que el Gobierno municipal y el Gobierno vasco firmaron un trueque, modificar el plan general para ampliar la superficie del techo de edificabilidad del parque tecnológico, y a cambio el parque tecnológico se comprometía a invertir 3 millones de euros en el medio natural del parque. Desde la asociación vecinal consiguieron que parte de esos recursos financieros, un total de 900.000 euros, se invirtieran en el bosque natural. Sin embargo, bueno, creemos que el paso que se va a dar hoy no es una buena opción, ya que va a facilitar el acceso en coche privado a las empresas, y no sé si el Gobierno municipal se ha planteado compensarlo de algún modo, es decir, mejorando caminos, senderos firmes, pavimentos, reforzando la vía que une Cachola con el Museo de la Ciencia, mejorando el mobiliario urbano, evitando en todo caso una agresión al medio natural, ¿no? Que es algo que ha venido reclamando la asociación vecinal. Entendemos que en una situación de crisis será fundamental la inversión en sectores de alto valor añadido para transformar el modelo de ciudad, como decía anteriormente. Sin embargo, nos resulta razonable, bajo nuestro punto de vista, que los cambios propuestos vayan en la línea de instalar un gimnasio privado en este ámbito. Además, si algo nos ha demostrado la grave situación que estamos viviendo es la necesidad de ganar espacios abiertos y verdes, en este caso en torno al bosque de Miramón, porque serán claves para hacer frente a la emergencia climática y para favorecer la salud pública. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Decía la delegada que el objetivo de este plan especial del plan especial era hacer frente o modificar una serie de disfunciones detectadas. Y es verdad que parcialmente en algunos de los casos es el objetivo pretendido, en otros no son disfunciones, en otros son simplemente que el planeamiento urbanístico no se ajusta a las apetencias, a los deseos en este caso, de determinadas personas dentro del parque tecnológico o de la dirección del parque tecnológico que pretenden implantar en el mismo parque tecnológico actividades que con arreglo al planeamiento actual no están permitidas. Eso no es una disfunción, eso es un cambio de criterio. Y efectivamente el urbanismo debiera dedicarse a planificar y a ordenar, pero no a posibilitar lo que un ente quiera, a planificar y ordenar. Y planificar y ordenar significa estudiar y significa hacer un análisis de efectivamente si en este caso la ciudad necesita más instalaciones deportivas o no. Y no hay ningún estudio de Donostia-Quirola, que hubiera sido seguramente conveniente pedir un estudio de Donostia-Quirola para determinar si es necesario para la ciudad o no, porque al ayuntamiento, como le corresponde planificar y ordenar, ¿cómo planifica y ordena? Pues lógicamente a partir de estudios. Entendemos que no lo hará en función de determinadas impresiones que recoja el viento, sino en función de determinados estudios fundamentados. ¿Y a quién lo va a pedir? Pues lógicamente a quien se encarga de eso, a Donostia-Quirola. ¿Existe ese estudio? No. ¿Se ha analizado si efectivamente es necesario en la ciudad, tanto con la distribución de centros públicos y privados? Lógicamente nosotros apostamos con especial énfasis en los centros públicos. ¿Es necesario dotar y modificar el planeamiento para posibilitar nuevos centros deportivos privados en este caso? ¿Es el modelo de ciudad que queremos, el modelo urbanístico donde creemos parques tecnológicos, creemos zonas de cierta edificabilidad urbanística, que las personas que vayan a la misma, que los usuarios de la misma vayan a esa zona, encuentren en esa zona todos los servicios, porque ese es el objetivo principal, que se les permita de alguna forma que utilicen eso como gimnasio deportivo, que salgan de esa zona y que después se puedan ir a su lugar de residencia? ¿De verdad eso es lo que estamos buscando? ¿O estamos buscando que se nutra, que de verdad estemos alimentando el pequeño comercio, que de verdad sea necesario provocar esa inercia de esa gente que en ocasiones será de Donosti, pero en otras ocasiones sea de fuera de Donosti, efectivamente proporcione un consumo al pequeño comercio, un uso precisamente de esas instalaciones? ¿Eso es lo que queremos? O lo que queremos es que vengan, vayan a un parque tecnológico, de alguna forma se nutran de los servicios porque en el mismo se den los servicios que requiera y después vuelva otra vez y retome a su domicilio. ¿Eso es planificación también? O sea, no se ha analizado si es necesario nuevas instalaciones deportivas, no se ha analizado si eso es lo adecuado desde el punto de vista. Luego se dirá que se apuesta por el pequeño comercio, pero apostar por el pequeño comercio es a la hora de aprobar el planeamiento tener en cuenta estas cosas o no, porque otro tipo de medidas son exclusivamente paliativas. Otro tipo de cosas son paliativas, es decir, ya que sabemos que el comercio está en esta situación, vamos a intentar darle
un pequeño analgésico a ver si efectivamente consigue salir de la situación en la que se encuentra. Pero a la hora de aprobar el planeamiento, y es lo que estamos haciendo, es como tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que ver si efectivamente esas medidas que estamos haciendo coayudan precisamente a esa idea que todos decimos defender de teoría, pero luego en la práctica no debe ser lo mismo o no. Y en ese sentido, nosotros este plan especial no nos parece adecuado y por eso vamos a votar que no. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Pues ya lo siento, pero fíjese si planificamos y ordenamos y pensamos que por eso hemos tenido que hacer este plan especial para que por lo menos empresas como Viralgem se puedan implantar hoy en día en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia, con todas las posibilidades que ha tenido de implantarse en otros lugares, porque si no aprobamos este plan no se podría implantar y se iría a otro sitio, con lo cual hemos pensado mucho, pero mucho, en cambiar el plan para que tengan estas empresas la posibilidad de implantarse en San Sebastián, con lo cual para nosotros desde luego entendemos que es un honor. Y luego que les preocupe tanto de que haya una posibilidad de que se implante un gimnasio, por ejemplo, que haya un equipamiento deportivo, bueno, pues me llama sinceramente la atención poderosamente, porque habla de posibilidad de implantación. Y si no se implanta, tiene la posibilidad de retorno la parcela a la calificación de B20. No sabemos si se va a poner o no, cabe la posibilidad. Pero bueno, yo creo que la buena noticia de todo esto es que, por ejemplo, lo que acabo de decir al principio, que haya empresas que se quieran y se puedan implantar en San Sebastián, que sin la aprobación de este plan especial no se hubieran podido implantar. Esa es la gran noticia. Y luego, en cuanto al bosque, el pulmón, yo creo que se han invertido muchos millones por parte del Parque Tecnológico en lo que es el pulmón de Miramón, que es un parque que está muy bien cuidado, está muy bien diseñado y se han cumplido todos los requisitos que se le pidieron al parque en cuanto a la implantación del bosque. Con lo cual, me parece que es como para aplaudir la aprobación de este plan especial con todo lo que conlleva, sinceramente. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu. Diktamenaren plan bereziaren aldeko botuak, talde popularra, sozialista eta jeltzalea, kontrakoak, Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk. Onartzen da beraz, ez daki botoa pentsandarik nahi dan, bai, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, yo quería escuchar la argumentación de Elkarrekin Podemos y EH Bildu pues, para tomar una decisión sobre el sitio del voto. He votado a favor, lógicamente, pues porque no me han convencido. Pero no me han convencido porque... No me han convencido de la bondad de votar en contra. ¿Y por qué? Bueno, ¿saben ustedes cuál es la mejor manera de defender al pequeño comercio? La mejor manera, generando y creando empleos de calidad. Y en Miramón se generan y se crean empleos de calidad en nuestra ciudad. Entonces, ¿que pueda haber un gimnasio? Pues me parece estupendo que haya un gimnasio privado, que venga un emprendedor y se juegue su dinero para dar un servicio que considera que se tiene que dar. Me parece estupendo. Si no funciona, ya lo cerrará. Y si funciona, ganará dinero. Me parece fenomenal. Y que se amplíe Miramón para que más empresas todavía puedan venir y puedan disfrutar de ese servicio, entre otros, ¿no? De ese gimnasio, entre otras cosas, me parece fenomenal. Me parece estupendo. Por eso hemos votado a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Os veo mejor que antes, que sepáis. Porque antes los que estabais aquí no os veía, o sea que os veo bien. Uno me río, decía, bueno, yo únicamente para explicar el voto del Grupo Socialista, obviamente a favor, porque también es un expediente que en cierto modo estuvimos trabajando en la anterior legislatura y ya luego entró el nuevo equipo. Y nos parece importante señalar una cuestión, ¿no? Yo creo que en la anterior legislatura, por ejemplo, y probablemente se reproduzca en esta quizá, hablábamos de un modelo de ciudad y hay quien se quejaba, quien hoy, por ejemplo, ha votado en contra, se quejaba y se sigue quejando del turismo y de que, en fin, que es un monocultivo. Explicación de voto. Sí, por eso digo, que hay que diversificar y tal. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, efectivamente, de la diversificación y de hacer una apuesta por una economía diversa, por un espacio como el de Miramón, en el que evidentemente, como señalaba el señor Corominas ahora, hay empleos de calidad, hay una tipología de empresa muy significativa en esta ciudad, que supera está entre el 10 y el 12% del PIB de la ciudad y, por lo tanto, como señalaba la delegada, efectivamente es facilitar
las condiciones para que ese ecosistema que se ha establecido en Miramón se pueda seguir ampliando y pueda acoger a empresas, como ha señalado el ejemplo de Viralgen, pero puede haber otras y, por lo tanto, es algo de todo punto positivo. Que eso puede ir acompañado, que deberá ir acompañado después en un futuro de medidas de mejora del entorno, de la urbanización, etcétera, de acuerdo, pero no creo que tenga que ir necesariamente unido a este expediente, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nos parece necesario por lo que proyección de futuro implica. Eskerrik asko, orain bai, txandak amaituta, hurrengo puntura pasatzen gara. 13. behin betiko onartzea Donostiako APO Behin betiko onarpena ematea Donostiako HAPO LO0 bat Loiolako lorategiria hirigintza esparruaren hiri antolamendurako plan bereziaren aldaketari A40 bat LO0 bat eta 58 Urbia 23 Villagarikano. eta onartu beharrekoak ondokoa dira, lehenengoa behin betiko onarpena ematea Donostiako APOko LO0 bat Loiolako lorategi hiria hirigintza esparruaren hiri antolamendurako plan bereziaren aldaketari A.40.1 bat eta 58 Urbia 23 Villagarikano. Bigarrena, lurzoru ereitare egintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikulua agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 13 del orden del día. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico LO01 Ciudad. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico LO01 Ciudad Jardín de Loyola del PGOU de San Sebastián relativa a las parcelas A41, LO01 y 58 Urbía 23 Villagarikano. Urbanístico citado. 2 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Hau zuzenean bozkatzeko gelditu ginen, beraz bozketari ekingo diogu. Aldeko botuak. Aho batez. Eta hurrengo puntura pasatzen gara. 14. Proposamena Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua batzorde ziraunkor bat sortzeko COVID-19aren ondorioak arintzeko neurriak aztertu eta ezartzeko. Eta proposamenean jasotzen da zein den izena COVID-19aren ondorioak arintzeko neurriak aztertu eta ezartzeko batzorde ziraunkorra, helburua edukiko lukena COVID-19ak Donostia sortze dituen ondorioak arintzeko behar diren neurriak eta jarduketak aztertzea, bigarrena kideak, udal talde bakoitzeko kide bat, iraupena 18 hilabete edo COVID-19aren inpaktuak eragin dituen ondorio larrienak leundu arte, eta bilera maiztasuna hilean bitan gutxienez. Asunto número 14 del orden del día. Proposición presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia para la creación de una comisión no permanente para el estudio e implantación de medidas para paliar los efectos del COVID-19. La adopción de acuerdo de creación de esta comisión, cuyo objeto sería abordar el estudio de las medidas y actuaciones necesarias en orden a paliar los efectos provocados por el COVID-19 en la ciudad. Composición: un miembro de cada grupo municipal. Duración: 18 meses o hasta que se hayan paliado los efectos más graves producidos por el impacto del COVID-19, y régimen de reuniones se celebrará por lo menos 2 veces al mes. Bai, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, plenoaren hasieran esaten nuen bezala proposamenak mahai gainean jartzeko helburuarekin gatoz eta denon artean aurrera jotzeko. Y en ese sentido consideramos desde nuestro grupo que es algo lógico plantear una comisión para tratar precisamente las cuestiones que tengan que ver con la situación que nos deja en todos los ámbitos de este plano municipal el haber pasado y el estar pasando la pandemia del coronavirus, ¿no? Más allá de una propositiva, diríamos casi lógica y de sentido común en esta situación, bueno, sí que me gustaría dar unos argumentos como más concretos, porque creo que estaremos todos de acuerdo en que esto va a ocupar
gran parte de nuestro trabajo, gran parte de nuestra actividad municipal como corporación durante los próximos meses. Por una parte, ¿qué es lo que nos permite, ¿no? La creación de una comisión así? Bueno, le damos un formato formal donde se mantiene un orden, se oficializan esas reuniones que se hacen en la comisión, se tratan las cuestiones específicas que tienen que ver con el COVID-19 y además se recogen con transparencia. Pero es que esto además habilita o pone en marcha las posibilidades del reglamento orgánico de pleno que nos rige, que además entra dentro de las reglas de juego que nos hemos marcado y que tiene todas las garantías. Pensamos y estamos convencidas, porque no puede ser de otra forma, que además esto es compatible absolutamente con los 5 grupos de trabajo que se van a poner en marcha la semana que viene. Y no solo eso, sino que este modelo oficial nos va a permitir invitar y que comparezcan oficialmente agentes sociales, económicos, laborales de la ciudad para escuchar sus propuestas y para poder compartirlas precisamente en la corporación, que es donde toca, ¿no? Asociaciones de vecinos, agentes sindicales, bueno, en definitiva, toda una serie de grupos relevantes para que de esta podamos salir entre todos y todas. Pero además, esto no estamos inventando la rueda, es decir, ya hay una comisión oficial para tratar los efectos de esta pandemia, por ejemplo, en el Congreso, como bien he defendido en juntas de portavoces, ¿no? Bajo el manto de una comisión oficial por la reconstrucción de la pandemia, se cobijan precisamente distintos grupos de trabajo ágiles y con una estructura pues mucho más rápida, ¿no? Entonces, al final, también lo que nos permitirá esto es que precisamente cuestiones que no tienen nada que ver con el coronavirus, pues no se mezclen con cuestiones urgentes y que debemos de tratar de una manera profunda y que nos va a ocupar grande del tiempo. Pongo un ejemplo, en este mismo pleno vamos a tratar cosas que tienen que ver con la gente en situación de calle, con el coronavirus, con el precio de los parkings de esta ciudad. Parece razonable querer ahondar en el trabajo que hay que hacer específico por el coronavirus. Y voy a terminar muy rápido. Entendemos que el diálogo y la valoración de propuestas conjunta y la toma de decisiones intentando alcanzar consensos no están reñidos, al contrario, son complementarios con una comisión que permite darle esa seriedad y por eso les pedimos, por favor, que lo valoren como algo lógico, razonable, coherente y de sentido común. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko. Bueno, hasta ahora nos hemos movido en un entorno de gran incertidumbre, en un entorno en el que tomar decisiones correctas no ha sido siempre fácil. Sobre todo durante las primeras semanas, todas las administraciones se vieron desbordadas y los municipios, lógicamente, no han sido una excepción. Pero es a partir de ahora, a partir de este momento, que vamos a poder tomar la medida de este gobierno y de los grupos políticos que lo constituyen. Las decisiones que se tomen a partir de ahora van a marcar el futuro de la ciudad, para bien o para mal. Nosotros vamos a seguir aportando, trabajando para los donostiarras, que es ante los únicos que nos debemos. Llegamos hace un año al Ayuntamiento de San Sebastián con un lema que es "No es política, es San Sebastián". Seguimos y seguiremos fieles a ese lema. No estamos aquí defendiendo unas siglas, aunque somos conscientes del sacrificio enorme que han hecho otros antes por defenderlas. Estamos aquí para defender única y exclusivamente los intereses de los donostiarras. La única bandera que ondearemos será la Txuri Urdin. Creemos en esta ciudad y en su gente y creemos que el futuro puede pertenecernos si tomamos las decisiones adecuadas. Debemos convertirnos en una ciudad que se proyecte más allá del turismo, más allá de los servicios. En Donostia se concentran algunos de los centros de investigación, ciencia y conocimiento más relevantes del País Vasco. La existencia de diversas infraestructuras de I+D y los potentes grupos industriales del territorio son el mejor exponente de lo que somos
y de cómo debemos apostar hoy más que nunca para despegar en conocimiento e investigación en esta etapa tan dura que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir. El parque tecnológico al que antes hacíamos referencia, en Miramón, en Suachu, en Ibaeta, en la zona de hospitales donde se ubican Biogune, Nanogune o el Donostia Physics Center, entre otros, son actores estratégicos ligados todos ellos a la investigación y al conocimiento, a todo aquello que será el principal valor para superar esta etapa post-COVID, para afrontar con las mejores garantías el siglo XXI, el mejor aval para salir reforzados de esta situación. No hay mejor garantía para nuestra ciudad que apostar por la investigación principalmente en 3 ejes, que son la investigación en sanidad, en educación y en medio ambiente. San Sebastián tiene todo para convertirse en un referente nacional e internacional en estos 3 sectores y la infraestructura ya está ahí. Solo hace falta que desde el Ayuntamiento se asuma el liderazgo necesario, se tenga una verdadera ambición de ciudad y una visión clara del futuro. Para conseguir este objetivo nos van a tener al lado, empujando como los demás. Si prefieren perderse en debates inútiles, pues mejor no cuenten con nosotros. Vamos a votar a favor de la creación de esta comisión, pero teniendo en cuenta todo lo anterior. Esta comisión debe mirar hacia el futuro, debe mirar hacia lo que queremos ser, hacia dónde nos queremos posicionar como ciudad en los próximos años. No tiene mucho sentido mirar todo el rato hacia atrás. Saldremos de esta crisis sanitaria del COVID y esta crisis económica y social que nos toca vivir, si somos capaces de generar esos consensos, de tejer esas alianzas y de mirar hacia el futuro y de tener una idea clara de qué queremos que sea esta ciudad en los próximos años. A mí me da miedo y votamos a favor con sentimientos contradictorios, porque por un lado tenemos muchas ganas de que funcione y de que esa comisión sirva para buscar soluciones de ciudad para la ciudad del futuro, pero sí que nos da miedo que esa comisión pueda derivar en un escenario más de fango y de pelea política y de política malentendida. Entonces, bueno, vamos a votar a favor, pero sí pedimos que la madurez democrática que sé que todos tenemos la pongamos al servicio de la ciudad y sepamos utilizar esa comisión, si finalmente se aprueba, para conseguir una ciudad mejor para el siglo XXI. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Bai, da gusto, señor Corominas, oírle hablar de enfundarse en bandera txuri-urdin y hablar de que esto no es política, cuando el Partido Popular lo único que está enfundando es y envolviéndose en la bandera del odio y de la división social. Le conminaría, le rogaría, le suplicaría que hiciera valer ese criterio en su partido y le dijera al señor Casado todo lo que nos está diciendo ahora. Porque de liderazgos, en tiempos de coronavirus, este ayuntamiento ya sabe algo. Y antes lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Este ayuntamiento, el conjunto del ayuntamiento, incluido el Partido Popular, incluido EH Bildu, incluido incluido Podemos Donostia y los grupos del Gobierno municipal, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, todos los grupos estamos liderando la salida a esta crisis. Y lo estamos haciendo en los órganos que nos hemos dotado y estamos compartiendo la mayoría de decisiones, algunas otras no, porque esto sí es política, señor Corominas. Y hay diferencias de criterio y de actuación y de prioridades. Y por eso algunos partidos de la oposición no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque sí es política. Y no está mal que sea política. No está mal que sea política. Pero en la mayoría de decisiones creo que este ayuntamiento ha liderado y va a seguir liderando la salida a la crisis, porque estamos tomando decisiones, como ha dicho antes el alcalde, porque es lo que nos corresponde y no vamos a dejar de hacerlas, de tomar decisiones lo más compartidas posibles, porque es lo mejor para la ciudad y para los ciudadanos y ciudadanas donostiarras, pero si entendemos
que tenemos un camino y creo que lo tenemos bastante claro, pues lo que hay que hacer es transitar por ese camino con todos los acompañamientos posibles. Y el hecho de estar en emergencia y abordar las medidas urgentes que necesitamos, lo hemos hecho también acompañados no solo de algunos de ustedes, de los grupos políticos, sino de casi todas los agentes económicos, sociales, culturales, deportivos, con los que hemos estado y seguimos estando en constante diálogo y colaboración, porque el ayuntamiento, y insisto en el ayuntamiento no está aislado, el equipo de gobierno no ha trabajado estos meses, no ha teletrabajado estos meses solo, ha trabajado y teletrabajado como el resto de funcionarios y funcionarias, con el conjunto de la sociedad donostiarra. ¿Cuántas veces nos hemos reunido con los comerciantes, con los hosteleros, con las entidades sociales, con las entidades culturales? Y lo seguiremos haciendo para salir todos juntos de esta crisis. Y los 5 grupos que ya tienen establecido un calendario de trabajo a partir de la semana que viene, van a tener también su espacio de trabajo. Tenemos las comisiones, tenemos los consejos sectoriales, tenemos los consejos de administración de las diferentes entidades y este ayuntamiento sigue en marcha. No es que esté en marcha, sigue en marcha y seguirá en marcha para adoptar las medidas oportunas para salir cuanto antes, sin desigualdades y sin dejar atrás a nadie de esta crisis. Mila esker. Zuri, EH Bildu taldeak. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor de hacer esta comisión. Entendemos que ha habido otras muchas ocasiones que se han hecho otro tipo de comisiones especiales. Por ejemplo, para el tema de las casas de Txomin Enea se hizo una se hizo una comisión y se han hecho. Y realmente no pensaba intervenir demasiado más que dar mi voto a favor, pero he visto el talante de una parte del Gobierno, no me queda otra más que hablar, ¿no? Yo creo que hemos visto el talante del Gobierno en estas palabras que ahora mismo ha dicho una de sus componentes, ¿no? Cuando dice que lo que han hecho es compartir, no han compartido, han informado. Han informado, al menos a los grupos de la oposición han informado. Y nosotros lo que estamos pidiendo es compartir, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y ya sé que ningún grupo de la oposición, otro grupo que no sea el nuestro, no necesita ninguna defensa, pero creo que ante un discurso, como ha hecho el compañero del PP, desde luego con muchísimo talante y con mucho ánimo de colaborar, la respuesta es la que es, pues la verdad es que no la entiendo. Eskerrik asko, talde jeltzadeak, bai. Hombre, si lo que se propone es agilidad y lo que se propone es no perderse en debates estériles, yo creo que la mejor prueba de que esta comisión no lo va a responder es que ya solo la iniciativa o la discusión, el debate en pleno de la propia puesta en marcha, pues ya está quedando claro que ya se da pie al debate estéril. Si tenemos en cuenta lo que se pretende, que es que a lo largo del próximo año y medio y al menos durante 2 meses, es decir, hablamos de 72 reuniones, demos estudio o salida a los estudios para conocer medidas y actuaciones para paliar los efectos del COVID, pues así se dice en el documento que nos hace entregas, realmente nosotros consideramos que ni va a ser ágil ni va a conseguir los objetivos. Lo que hemos aprendido en estos 2 meses en el Gobierno es que necesitamos rapidez en la toma de las decisiones, que necesitamos también flexibilidad en los procedimientos administrativos para poder llevar a cabo y ejecutar las decisiones que se han tomado y que necesitamos también concreción en las temáticas, saber centrar y concentrar, poner la diana en los temas que son urgentes, en los que necesitan solución ya. Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Y creemos sinceramente que este planteamiento no va a responder a ninguna de estas necesidades, ni a ninguna de estas enseñanzas. Creemos también que tampoco va a ayudar a uno de los elementos que se olvidan cuando hablamos de la gobernanza, que es la exigencia de eficiencia, conseguir los objetivos que se plantean, y eficacia, con los medios necesarios. Y estos 2 ámbitos, la eficacia y la eficiencia, seguro que van a estar
en la mente de los ciudadanos y dentro de las exigencias de los ciudadanos para los cargos públicos que aquí estamos. Así pues, sinceramente, creemos que esta comisión no va a solventar lo que se pretende. Tampoco creemos que los comentarios y las comparaciones que se hacen con otras instituciones sean válidas. El Congreso de los Diputados tiene, entre otras, pero la más importante, una función legislativa. Un ayuntamiento lo que tiene que hacer es gobernar, administrar las competencias, gestionar las competencias, patrimonios, etcétera, de un municipio. En esta institución se juntan un legislativo, pero también un ejecutivo. Y, por lo tanto, las comparaciones, y ya no voy a hablar de los recursos de los que disponen unos y otros, pues no son los mismos. Nosotros lo que hemos apostado desde el Partido Nacionalista Vasco y también desde el Gobierno es por la creación de una serie de grupos de trabajo que sí creemos que se ciñen a las temáticas o a unas temáticas concretas. Temáticas que voy a citar por si hay ciudadanos interesados en conocerlas, que son movilidad, deportes y playas, finanzas y economía, cultura, acción social y redes comunitarias. Estos son los 5 grupos que proponemos. Grupos que sí que están centrados en necesidades, sí que que responden a la urgencia de la situación y en la que nos podamos encontrar en el futuro. Y entendemos además que tiene la cobertura del propio reglamento de este ayuntamiento. Por lo tanto, tiene una oficialidad y por lo tanto tiene un procedimiento. Y entendemos además que a la larga es muy probable que incluso muchos de los ámbitos de lo que se hable allí puede tener cabida en las ya comisiones permanentes y asistentes, que no voy a citar pero que todos conocemos. Y por último, acabar diciendo que no deja de sorprender la solicitud permanente del grupo Elkarrekin, que hasta hace no mucho hablaba de votaciones a mano alzada en plazas y hoy pide procedimientos, secretarios y actas. Se ve que el paso a la difícil labor de gobierno ha ido cambiando muchas mentalidades. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, pues vista la actitud, desde luego que mal empezamos a construir ese supuesto diálogo, rechazando lo que en otros lugares se ha hecho. Bueno, no lo sé si nuestra actitud ha cambiado o no, pero desde luego lo que creo que queda muy de relieve es que la actitud de este Gobierno a partir de este pleno, por las propias palabras que ustedes han expresado ahora mismo, no va a diferir mucho de lo que han hecho estos últimos meses. Antes, uno de sus componentes hacía referencia a que en marzo, a propuesta de un grupo de la oposición, se anularon precisamente las comisiones y que entonces cómo queríamos, sin esas comisiones, ordenar todo esto. Ahora les traemos esta propuesta de comisión, una comisión para tratar las cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, y nos hablan ustedes de que hay unos grupos informales y de que esto no va a ser operativo. Bueno, yo creo que he echado, ya que hacían la referencia a la ciudadanía, he echado en falta un grupo, que es el grupo de participación ciudadana. Porque creo que ustedes lo que hacen es, con la oposición, lo mismo que hacen con la ciudadanía. Y es, bueno, informarnos a toro pasado, a hechos consumados y poco más. Realmente el diálogo, la toma de decisiones en conjunto y la transparencia, que ustedes sí están a favor en un espacio y no en otro, recojo las palabras del alcalde. Curiosamente, nosotras al parecer planteamos unas cosas en un espacio y otro en otro. ¿Qué acaban de hacer ustedes? ¿Qué acaba de hacer el PSOE y qué acaba de hacer el PNV? Pues en un espacio votar y estar a favor de la creación de una comisión y, sin embargo, en otro que, curiosamente, la diferencia es la voluntad de diálogo y de talante, no. Otra diferencia, ¿se van a trincherar ustedes en esta situación, en esta casa? En su mayoría absoluta, en hacer lo que quieran. Son preguntas que las iremos respondiendo, supongo que las irán respondiendo ustedes en los próximos meses. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, eztabaida amaituta, eta beraz, batzordea sortzearen aldeko botuak. Talde Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak, kontrakoak.
talde sozialista talde jeltzalea, beraz ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txandarako aukerarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua. Mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiriko nagusien egoitzan egoera dela eta. Presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación de las residencias de mayores en la ciudad. Bai, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación de las residencias de mayores en la ciudad. Y Donostia no ha sido una excepción. Cuando a fecha 10 de abril en Junta de Portavoces preguntábamos al alcalde por la situación en las residencias en la ciudad, el alcalde informaba que la situación era óptima. Sin embargo, en ese mismo instante, desde la dirección de la residencia de Berra en Altza, comunicaban a las familias de residentes que había 17 trabajadoras positivas en COVID, 8 residentes igualmente contagiadas y un total de 7 residentes fallecidas. Lejos de ser óptima, la situación denotaba, por un lado, una situación preocupante en relación a la crisis sanitaria y, por otro, una ausencia de información por parte del alcalde realmente preocupante. Es evidente que la situación en las residencias de mayores ha sido dramática y que es necesario analizar los errores que se han cometido y tomar medidas correctoras, porque se ha demostrado como una gran debilidad de nuestro sistema de salud la separación entre servicios sociales y sanitarios. Hemos visto las carencias del sistema a través de un personal entregado en los cuidados a nuestros mayores, pero que no contaban con medios, en ocasiones enfundados en bolsas de basura. A pesar de lo vivido, creemos que estamos ante la oportunidad de crear un nuevo sistema público de cuidados. Esta crisis ha revelado que este modelo hay que cambiarlo y que no puede ser que los mayores estén atendidos por trabajadores en situación de precariedad. Frente a la gestión privada, nosotras defendemos un sistema público de cuidados que garantice los cuidados en condiciones dignas para trabajadoras y residentes. De lo contrario, estaremos ante un modelo que siga la misma senda actual, la de permitir que se haga negocio con la vida. Porque ¿qué ocurre actualmente? La privatización de las residencias supuso entregar las residencias a fondos buitre o a empresas que hace pocos años no tenían conocimiento del sector, colocando a nuestros mayores en situación de vulnerabilidad. Es una realidad que el negocio de la asistencia a mayores está cada vez en menos manos. La gestión de residencias para los especuladores es una perita en dulce. Seguir el entramado de fusiones y adquisiciones de los grupos que operan en el mercado no es sencillo. Muchos han ido consolidando una agresiva estrategia de compras de grupos locales mediante fondos de capital riesgo que han visto en el sector de la dependencia un refugio. Para prueba, el caso de Berra, que no me quiero extender, pero ahora mismo en manos de DomusVi, anteriormente, fruto de una fusión de 2 grupos, uno británico, otro francés. Ese grupo francés era el vehículo de inversión de un multimillonario francés y su presidente actualmente es quien antes había sido el director de un club de vacaciones. Estamos, por tanto, ante una disyuntiva que puede entender cualquiera. ¿Prefieren que los cuidados dependan de fondos buitres, unos fondos que mercadean con la vida y los cuidados, o prefieren que los cuidados dependan de la administración pública? Pues a la vista de los resultados vistos en el caso de Fundación Zorroaga, esta sí de gestión pública sin ningún caso durante la pandemia, bien podemos asegurar que tiene que ver con el modelo y la gestión pública en todo ello. Bajo nuestro punto de vista, la Administración pública debería de intervenir todas las residencias privadas concertadas, puesto que las operadoras se han mostrado incapaces de gestionarlas, garantizando la seguridad y salud de los residentes y de las trabajadoras. E igualmente repartir los recursos con el ámbito sanitario. Necesitamos que el sector sea totalmente público porque las residencias de mayores nunca pueden ser negocio. Y una cuestión que nos parece importante más allá de un modelo absolutamente fallido. La falta de diálogo con trabajadoras del sector para trabajar en las medidas a tomar. Declaraciones de la diputada de Política Social de Guipúzcoa, Maite Peña, señalando que la atención sanitaria que se presta en geriátricos es equiparable a la red de atención primaria. Pues bien, el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa denunciaba el total desconocimiento de la realidad de las residencias por parte de la diputada. Igualmente reconocía que 3/4 partes de los usuarios fallecen en las residencias, provocando que muchas enfermeras atiendan la terminalidad y suponiendo un incremento notable de la carga de trabajo. La situación vivida evidencia la necesidad de actuar con celeridad. Las residencias de mayores en Euskadi están basadas en un modelo de gestión de servicios públicos privatizados, con sobrecarga de trabajo por parte de las trabajadoras, quienes han denunciado desde el comienzo que los equipos de protección y medidas de seguridad han sido insuficientes. Por ese motivo hemos presentado esta moción ordinaria para que se pongan a disposición todos los recursos para hacer frente a esta situación en las residencias, e igualmente para intervenir las mismas y distribuir al personal de residencias. Sí, termino. Distribuir al personal de las residencias los mismos equipos de protección homologados que se proporcionan a las sanitarias de Osakidetza. Eskerrik asko.
Bai, zuri, talde popularrak, bai. Eskerrik asko. Como bien ha subrayado mi compañera Isea, es evidente que las residencias de mayores han sido el centro de la tormenta de la crisis del COVID. Guipúzcoa no ha sido una excepción, Donostia no ha sido una excepción, aunque por suerte sí es verdad que en nuestra ciudad el impacto sanitario no ha sido tan dramático como en otros lugares. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para denunciar públicamente, y esto viene ligado a la gestión de la residencia de Berra, las acusaciones vertidas en su día sobre el alcalde y sobre la concejala de Asuntos Sociales, acusándoles de ser responsables de las muertes de las residencias de Berra. Yo creo que eso es totalmente injusto y me gustaría subrayar que, bueno, que en política, o esta política, que la política bien entendida, yo cuando digo no es política, no es San Sebastián, me refiero que no es mala política, es San Sebastián. Estas cosas no deberían suceder y no todo vale. Pero esto evidentemente no quiere decir que no se hayan cometido errores, que no se haya sido lo suficientemente ágil para afrontar el tsunami que nos ha arrollado. Es evidente que no estábamos preparados para lo que ha sucedido, pero es fundamental que lo estemos si vuelve a ocurrir. Tenemos que aprender de los errores cometidos y asegurar a nuestros mayores, a los que debemos absolutamente todo, que vamos a tener todo el material necesario, que vamos a aplicar los protocolos necesarios, que vamos a tener los recursos materiales y personales necesarios si esto vuelve a ocurrir. Consideramos importante también iniciar una reflexión sobre el modelo de residencias de mayores, no tanto si es de gestión privada, pública o privada, pero teniendo en cuenta que la pirámide poblacional es la que es y que cada vez vamos a vivir más y probablemente de manera más autónoma, quizás deberíamos empezar a plantear lo que en su día ya planteamos en la campaña electoral, en nuestro programa electoral, que es la creación de espacios de co-living o de co-housing destinados o exclusivamente a mayores, esos espacios medicalizados, o combinados para jóvenes y mayores. Consideramos que ese es el modelo hacia el que tenemos que caminar. En cuanto a la propuesta del Elkarrekin Podemos, sí nos gustaría solicitar al proponente la votación por puntos, porque en algunos puntos sí estamos de acuerdo, en otro, pues, lógicamente no lo estamos. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri. Muchas gracias, señor Corominas. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak, bai? Kaixo, egunon guztioi. Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, COVID-19ak eragindako krisia dela eta zaharren egoitzek bizi duten egoera oso kezkagarria izan da. Izan ere, zentro horiek infekzio gune nagusia izan dira, bai maila orokorrean, Europan hildakoen erdiak baino gehiago horrelakoetako egoiarrak izan dira, eta bai Euskal Herri mailan. Donostian bereziki kezkagarria izan da Altzako Domusbi Berra zaharraren egoitzaren egoera, eta gure besarkadarik beroena bidaltzen diogu senidei, egoiar guztiei, eta nola ez auxiliar eta langile guztiei. Izan ere, zer egin zuten Gipuzkoako egoitzetako auxiliarrek osasun alarma egoera hasi zenean, arduraz jokatu. Haien greba utzi zuten, gogorat ezagun 253 egunez greban egon direla Foru Aldundiak, ez dielako erantzunik ematen haien lan hobekuntzei, eta lanari ekin zioten zalantzari gabe arduraz. Eta ordainean, logikoena litzateke agintarien eta administrazioaren babesa jasotzea, baino ez da hala izan eta hau ez da berria. Euskal Herriko zaharren egoitzak zerbitzu publiko pribatizatu batean oinarrituta egon dira azkeneko urtetako erabakiak direla eta administrazioek, gobernuek beste aldera begiratu dute, urriak diren ratioak baimenduz, prekarietatearen aurrean ezer egin gabe eta horrelako adibide ugari aipatu ditzazket. Y esto no lo dice solamente EH Bildu, ni siquiera los sindicatos ni las trabajadoras de las residencias, lo dice hasta la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El jueves pasado, el 21 de mayo, se publicaba un estudio en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el que se criticaba que las residencias privadas europeas han favorecido durante mucho tiempo los beneficios a expensas de la calidad del servicio, beneficios de empresas privadas que han propiciado
que estos espacios hayan estado insuficientemente preparados y muchos de ellos carecieran de personal de manera crónica cuando comenzó la crisis sanitaria del COVID-19. También señalaba la Comisaría de Derechos Humanos en su escrito que el personal de estos centros ha carecido de equipamientos de protección individual, a pesar de que a menudo estaban tan en primera fila como el personal hospitalario. Y como hemos hecho a lo largo de todo el estado de alarma con los diferentes temas que hemos tratado, hemos hecho propuestas de forma continua para mejorar la atención en las residencias y las condiciones laborales de las auxiliares en todas las instituciones, empezando por el Gobierno vasco, en el que propusimos una proposición no de ley para responder a los centros de residencias de personas mayores y en lo que proponíamos aumentar de forma significativa el rato de atención, reforzar los EPIs, realizar pruebas de detección a todas las personas usuarias y trabajadoras, la puesta en marcha de un plan especial de inspección y también proponíamos intervenir en los centros de titularidad privada como los que tenemos en Donostia. ¿Qué es lo que hemos recibido tanto en el Gobierno vasco, en la Diputación Foral o en este Ayuntamiento? Un estilo de gobierno autoritario, informándonos muchas veces a toro pasado, sin tener en cuenta al sector, ni siquiera reuniéndose con el sector de residencias o de auxiliares a domicilio y de otros servicios de cuidados a la dependencia. Y se han utilizado continuamente excusas en las competencias para no hacer un seguimiento de ciertas situaciones que creemos que correspondían a este ayuntamiento y al alcalde. Baina egoitzen egoera eta mendekotasuna duten pertsonen zaintzaren debatea ez da COVID-aren pandemia amaitzerakoan bukatuko. Argi gelditu da, benetan urgentea dela zaintza eredu aldaketa bat eta zaintza sektore publiko indartzea. Eta hori ez baduzue asumitzen eta barneratzen ez duzue ezer ulertu. Noski baiezko bozka emango diogu mozio honi. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Bueno, mila esker presidente jauna eta egun on guztioi. Nik lehenik eta behin, bai Berran, bai Lapazen eta Oro Har Donostian hil diren persona guztien senitartekoei dolumina adierazi eta gaixo guztiei animoak bidali nahi dizkiet. Eta hori esan daukera baliatu nahi dut, Corominas jaunari nire eskerrona adierazteko. Él ya lo ha recordado, pero el 13 de abril el señor Corominas se posicionó de manera clara respecto a unas acusaciones falsas dirigidas contra 2 trabajadoras del ayuntamiento, contra el alcalde y contra mí. Ese gesto le honra, señor Corominas, y yo de verdad se lo quiero agradecer de todo corazón. Pienso que toda actividad, también esta, debería guiarse por el rigor y la honestidad. Y, hombre, tampoco hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos de lo contrario. Precisamente las acusaciones tenían como origen la situación de la residencia de ancianos de Berra, que es el tema de debate que nos propone hoy la señora Garay. Garay Andrearen iniziatibaren izenburuak Donostiako zahar egoitzen inguruko eztabaida piztu nahi duela pentsarazi badezak ere, testuak Berra besterik ez du aipatzen. Eta aitortu behar dizuet, hasiera batean harritu egin indutela bai izenburuaren eta testuaren arteko disonantziak eta bai mozioan aspaldian betetzen ari diren neurriak bete daitezela eskatzeak. Reconozco que no entendía por qué se titula la moción Situación de las residencias cuando en su texto solo se refiere a una de las 21 de la ciudad, muchas de ellas que siguen el mismo modelo que el de Berra. Modelo, por cierto, que fue implantado hace 2 legislaturas, es el mismo, cuando estaba el señor Garitano, no perteneciente ni al PNV ni al Partido Socialista de Euskadi, en la Diputación. Entendí el propósito de la señora Garay hace hoy exactamente una semana, en la reunión de la Junta del Distrito. Y no sé, señora Garay, si usted le echaría en cara al vicepresidente segundo de España, pues los más van cambiando, 26.000 fallecidos del Estado. Tristemente ha ocurrido así por causa del COVID-19. A mí me llama poderosamente la atención que en todo el cúmulo de iniciativas sobre el COVID-19 que Podemos nos ha presentado en este pleno, ustedes no se refieran ni una sola vez al Gobierno de España, que tiene mando único en este tema. Ustedes vienen aquí como oposición, cuando en esta cuestión son Gobierno. Y aunque me consta que ya las conoce, yo le voy a relatar las medidas que sí se han ido adoptando en la residencia de Berra desde el 9 de marzo.
Ese día la Diputación Foral de Guipúzcoa restringió las visitas a todas las residencias de personas mayores. El día 10 las limitó a 1 hora. El 13 de marzo se clausuraron los centros de día y su personal pasó a engrosar las plantillas de estos centros. Con la misma fecha se suprimieron todas las visitas a los centros residenciales, así como las salidas de las personas usuarias. El 18 de marzo se comenzó a entregar material y EPIs a todo el personal de todas las residencias, incluida la de Berra. Se acordaron con Cruz Roja 100 plazas para trasladar a aquellas personas residentes afectadas por COVID-19 que no pudieran ser atendidas en sus residencias. El 8 de abril se abrieron listas en Diputación para ayudar a los centros a reclutar personal para realizar las sustituciones. Bueno, se ha sectorializado. En fin, se han tomado muchísimas medidas que las conoce, vuelvo a repetir. ¿Se podía haber hecho las cosas mejor? Sin duda. Sin duda se ha aprendido mucho de esta dolorosa experiencia, pero de ahí a decir que no se ha hecho nada e incluso que se ha obrado de mala fe va un gran trecho. Ocurre que Podemos tenía que repetir aquí las tesis de su clientela, esas tesis en las que un sindicato basó su demanda contra la empresa que gestiona Berra y la Diputación, demanda que fue desestimada en su totalidad. La jueza, en su sentencia, afirma que tanto la empresa como la Diputación han cumplido la normativa desde el primer momento, que han sido cumplidas las medidas de prevención solicitadas por el sindicato demandante, coincidentes con algunas de las que Podemos plantea, por lo que existe pérdida sobrevenida del objeto respecto a las mismas y que no existe vulneración de ningún derecho fundamental. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Lo cierto es que a veces pongo en duda incluso de que si, no sé, a veces necesito volver a mirar el texto que escribo porque la concejala delegada hace unas acusaciones sobre lo escrito de mala fe y acusaciones al Gobierno que en ningún caso están escritas. Yo sí que quisiera hacer recordar un aspecto creo que importante, porque la concejala delegada ha hecho alusiones a vicepresidencias del Gobierno y mandos únicos, orden del 19 de marzo de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado. Artículo 7. Desarrollo y ejecución. Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden. Esta orden habla de medidas relativas a los profesionales en la atención sanitaria en residencias de mayores y otros centros sanitarios, medidas de coordinación y demás. Yo aquí el mando único, en el único lugar donde lo veo, es en el Gobierno vasco, desde el 19 de marzo. Y yo entiendo que ha sido una situación complicada, que a todas nos ha tocado asumir en la medida que nos ha correspondido una serie de actuaciones. En todo caso, creo que no hay que apelar siempre al ataque al autogobierno, porque en este caso el autogobierno estaba en Euskadi y podía haber intervenido en las residencias desde el 19 de marzo y no lo ha hecho. En todo caso, bajo nuestro punto de vista, lo que no se puede es adjudicar servicios públicos a empresas que están buscando el negocio y la rentabilidad frente al cuidado y la vida, y que mientras dure el contrato la Administración se lave las manos y mire para otro lado. En situaciones normales puede desembocar en conflictos, y lo hemos visto en la situación en las residencias durante la huelga que han vivido reclamando las trabajadoras condiciones dignas de trabajo, pero además, en esta circunstancia crítica, ha resultado una temeridad no mantener un seguimiento y un diálogo constante con trabajadoras del sector para valorar junto a ellas la calidad del servicio y los problemas que han podido surgir. Garay, Andrea. Creemos que están a tiempo ante una nueva situación que se pueda generar para evitar la situación que hemos podido vivir y realizarlo de otra manera. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak puntuz puntuka bozkatzea eskatu du, pentsatzen dut ez dago eragozpenik, 3 dira. Beraz, banan joango gera. Mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bildu taldeak, kontrako botuak, gainontzeko 3 taldeak, hau ere ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk eta talde popularrak, eta kontrakoak,
gobernua osatzen duten bitaldeak, beraz, ez da onartzen, mozioa beraz ez da onartzen. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, urrengo puntura pasatzen gera, urrengo puntuetara kontutan hartu mozioa arrunta beste bi kontrol moziorekin batera tratatzeko erabakia hartu genuen da azken bozeramaile batzordean. 16. mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak. Mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua etxeko laguntza zerbitzuaren langileen egoera dela eta. Mozioa, etxezetzeko zerbitzuaren langileen eta erabiltzaileen kezkak direla eta EH Bildu taldeak aurkeztua, eta 9. etxezetzeko laguntza zerbitzuaren inguruko kontrol mozioa Elkarrekin Donostiak aurkeztua. Asunto número 16 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación de las trabajadoras del SAT. Sobre las inquietudes del personal y personas usuarias del servicio de ayuda domiciliaria y con la moción de control presentada por Elkarrekin Donostia relativa al servicio de ayuda a domicilio. Ados, 3 ekimen batera aztertuko ditugunez, 7 minutuko denbora adostu genuen, eta lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Desde el inicio de esta crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID, las trabajadoras del SAT han venido reclamando la provisión de los debidos materiales y EPIs, tanto para su propia protección como para la de las personas a las que atienden, las cuales además son en su mayor parte personas mayores o enfermos crónicos, por tanto parte de los grupos denominados de riesgo. Precisamente por ese motivo era preciso actuar para aumentar las medidas de seguridad y evitar el riesgo de contagio. La falta de equipos de protección en las primeras semanas llevó a proporcionar material no homologado y por tanto no seguro. Se repartieron mascarillas únicamente a aquellas trabajadoras que estaban en contacto con usuarios que tenían problemas cardiorrespiratorios. Las pautas establecidas han venido amparadas por unos protocolos claramente insuficientes y que no han sido modificados a pesar de las advertencias sanitarias sobre la prevalencia del virus en personas asintomáticas. Posteriormente, y tras superar problemas de abastecimiento de materiales, el reparto por parte de UDEL a los ayuntamientos, además de haber llegado tarde, ha resultado insuficiente. Este hecho, además, se ha llevado a cabo sin una supervisión por parte del Ayuntamiento para comprobar el posterior reparto del material a las trabajadoras, quienes han venido advirtiendo de los riesgos, ¿no?, de esa falta de equipos de protección. Una advertencia que ha caído en saco roto, ya que el Ayuntamiento siempre, ante todos los requerimientos que han realizado, ha dado la callada por respuesta. Es preciso recordar que las trabajadoras en cada jornada realizan varios servicios y sin equipos desechables para cada uno de ellos corren el riesgo de propagar el virus. A lo largo de la crisis hemos podido observar cómo en el contexto global se han ido modificando las actuaciones y previsiones para adaptarse a la realidad cambiante en orden a garantizar la protección de la población. Así, por ejemplo, se procedió a exigir el uso de mascarillas en todo el transporte público, incluso posteriormente en la vía pública si no se podían mantener las distancias. Y asimismo, desde mediados de abril, en los pisos tutelados de Diputación, los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Atención a la Infancia deben hacer uso de EPIs, ¿no? Por ese motivo, en primer lugar, planteábamos en la moción ordinaria modificar los protocolos de Osakidetza, recogiendo explícitamente las necesidades de EPIs para las trabajadoras en todos los servicios que lleven a cabo y, en segundo lugar, aumentar los materiales y equipos de protección para los servicios de ayuda domiciliaria, ¿no? Asimismo, más allá de la necesaria implicación del Gobierno vasco, consideramos que el Gobierno municipal, como responsable directo del servicio, debe tomar una serie de medidas correctoras, ya que a la vista de la información que nos han trasladado las trabajadoras del servicio, ha habido una falta de diálogo durante todo el proceso de crisis que hemos vivido. Han sido diversas las ocasiones a lo largo de esta crisis que comité y delegadas de prevención se han dirigido al Ayuntamiento y este ni ha respondido ni ha mantenido ningún tipo de contacto con ellas, lo que denota, bajo nuestro criterio, una falta de responsabilidad y respeto. Consideramos que era necesario, y lo sigue siendo, mantener un contacto fluido con todas las partes. Asimismo, consideramos que el Ayuntamiento debería de haber complementado la dotación de materiales por encima de lo estipulado en los protocolos. Sin embargo, los cambios se han ido produciendo gracias a la presión que las delegadas de prevención han ido realizando, que con su denuncia ante Inspección de Trabajo consiguieron que la inspectora exigiera a la empresa suministrar a cada trabajadora batas, geles, guantes desechables de aseo y mascarillas quirúrgicas. Queremos recordar, en todo caso, que las EPIs repartidas en marzo han sido de una media de 4,8 mascarillas por trabajadora al mes
y la media en abril ha sido de una mascarilla por auxiliar al día. A día de hoy se reparten 2 mascarillas por día, cuando en realidad pueden estar realizando varios servicios en un mismo día, por tanto, reutilizando materiales de una casa a otra. Ayer mismo nos notificaron que vuelve a haber problemas de suministro de algunos materiales y nos gustaría saber si la señora San Román tiene alguna noticia al respecto y qué medidas van a tomar para, para recuperar el suministro de todos los materiales necesarios. Además, a lo largo de esta crisis, entre las nuevas altas del servicio están las de personas que después de haber estado ingresadas en hospitales por COVID se les ofreció su vuelta al hogar incorporando ayuda domiciliaria. Además de una escueta formación de urgencia, las trabajadoras que han asumido estos servicios han combinado en su jornada laboral atención a personas afectadas por COVID con usuarias no afectadas, incumpliendo las recomendaciones del Ministerio realizadas en 18 de marzo en su apartado 3.5, que dejan claro que no se pueden mezclar la atención de usuarios COVID y no COVID. En estos momentos nos preguntamos qué va a pasar con las horas de las trabajadoras que han visto cómo servicios que llevaban a cabo se han suspendido durante la pandemia. Hay trabajadoras muy preocupadas porque después de haber perdido servicios por el temor que había generado entre los usuarios el hecho de no poder garantizar su seguridad, se haga una bolsa de horas. No parece que se vaya a actuar de la misma manera con las trabajadoras de cuidados que han mantenido un servicio esencial, clave para la conservación de la vida de las personas más vulnerables, conociendo además las creencias que han tenido y el desempeño ejemplar que han mantenido, cuando por otro lado se va a asumir el coste salarial en otros servicios suspendidos. Nuevamente estamos ante un sistema de subcontratación de servicios públicos que, como hemos denunciado con la situación de las residencias, relega el sistema de cuidados a un contrato donde una empresa privada lleva a cabo un servicio esencial, mientras su objetivo empresarial, que es la obtención de beneficios, prevalece sobre los cuidados. Desde nuestro punto de vista necesitamos un sistema público de cuidados en el que la ayuda a domicilio sea dignificada, con condiciones dignas para sus trabajadoras, con una protección adecuada y un control directo por parte del Ayuntamiento para garantizar unos cuidados de calidad. Creemos que es fundamental, vista la realidad vivida durante los 2 últimos meses, solicitar al Gobierno municipal, en primer lugar, que supervise el reparto de equipos de protección individuales entre las trabajadoras del SAT, asegurando que puedan contar con materiales suficientes para cada uno de los servicios que llevan a cabo. En segundo lugar, establecer un espacio de diálogo permanente con empresa adjudicataria del servicio y la representación sindical de las trabajadoras al objeto de acordar un seguimiento de prevención y seguridad laboral, y analizar, en último lugar, la publicación del servicio de ayuda a domicilio al objeto de garantizar la protección y seguridad de las trabajadoras y usuarias para un servicio de cuidados público de calidad. Eskerrik asko. Bai, zuri, Bildu taldearen txanda orain. Bai, dakigun bezala etxez-etxeko laguntza zerbitzua udal eskumeneko zerbitzu bada, zerbitzu publiko bada, baina enpresa pribatu batek kasu honetan aztertzen enpresa gestionatzen duen zerbitzua da. Azkeneko datuen arabera, martxoan 378 ausiliar egin dutelan etxez-etxeko laguntza zerbitzuan, Donostian 1388 pertsona atenditzen, eta apirilean 335 ausiliar lan egin dute 1004 donostiar atenditzen, mendekotasuna duten pertsona hauei zaintza zerbitzuak ematen. Gaur, alkateak esan duen bezala 3 proposamen eztabaidatuko eta bozkatuko ditugu hemen, zerbitzu hau hobetzeko helburua dutenak eta ausiliarrek bizi izan duten segurtasun faltaren aurrean neurriak proposatzen dituztenak. Neurri haien artean daude langileak egiten dituzten zerbitzu guztietan beharrezkoak diren babesteko ekipamenduak izatea, babes ekipamendu horiek handitzea eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea segimendu hori egin dezala. Eskatzen dugu ere elkarrizketa iraunkorreko gune bat ausiliarrekin, behin eta berriro ausiliarrek eskatu dute udalarekin elkarrizketa zuzen bat izatea eta beste kolektiboekin ere egin den bezala ezezko erantzuna jaso dute. Eta eskatzen dugu ere testak egitea langilei, badakigu udelek agindua eman duela testoiek egiteko, eta testoien emaitzak partekatzea udalbatza osatzen dugun taldeekin, zerbitzuaren argazki bat izateko eta gertatu denaren berri izateko. Hasiera batean pentsatu daiteke eskaera hauek eginda daudela, oso logikoak direlako, ez dugu beste munduko ezer eskatzen, baina akats eta hutsune ugari egon dira 2 hilabete hauetan. Alde batetik homologatu gabeko materiala eman zen, materialez segurua,
Eudeleku udalei banatu zizkien materialetako batzuk berandu iristeaz gain, ez aizki eman zuzenean langilei, baizik eta zerbitzuaren enpresari, eta era berean udalak ez du gainbegiratu material hori nola banatu den eta era egokian banatu den edo ez. Eta noski, akats batzuk ulertzen dugu egoera hau ez dela atsegina izan eta komplikatua izan dela, pero lo que no podemos entender es que la respuesta que hemos recibido por parte del equipo de gobierno cada vez que hemos intentado proponer cosas para mejorar el servicio de ayuda a domicilio, las respuestas hayan sido que la empresa era la responsable de mejorar el servicio y de proteger a las auxiliares. Recordamos otra vez que es un servicio público y creemos que es el ayuntamiento quien tiene que velar por cómo se da ese servicio y en qué condiciones están las trabajadoras. Y también se nos ha respondido que es mentira, que las demandas de las auxiliares eran falsas y que tanto el Elkarrekin Podemos como este mismo grupo estábamos presentando situaciones y necesidades que no eran reales. Bien, pues no voy a perderme en datos, en argumentos que podría dar. Prefiero directamente leer una carta que me mandó ayer una de las trabajadoras del servicio para que realmente el equipo de gobierno conozca una realidad que parece que no conoce. La carta dice así: soy trabajadora social, pero durante el estado de alarma estuve trabajando como auxiliar en el servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Donostia. Los días previos al estado de alarma empezábamos a escuchar noticias sobre el coronavirus en los medios. También comenzaron los cambios de servicios, ya que los centros de día se cerraban o las familias cancelaban los servicios, y ahí fue cuando empecé a preocuparme y tener incertidumbre. Llegó el 14 de marzo, se decretó de estado de alarma y nuestro servicio es esencial, por supuesto, por lo que sin pensarlo seguí en mi puesto de trabajo como venía haciéndolo semanas atrás. Teníamos que seguir cuidando y protegiendo a las personas mayores, ya que además eran y son las personas más vulnerables ante el virus. Las informaciones sobre este nuevo virus llegaban, pero sin saber qué era cierto o no, sin saber bien cuáles eran los protocolos y medidas a tomar. Era todo muy confuso. Desde la empresa no me dijeron nada, ni hubo cambios en cuanto a la protección hacia las personas usuarias del servicio. En mi caso, seguí trabajando con las mismas medidas de siempre. El 16 de marzo recuerdo que le escribí a la coordinadora por dos cuestiones. La primera fue en referencia a la mascarilla. Lo pregunté porque ese día un usuario me dijo que su otra auxiliar llevaba mascarilla y por qué yo no. La respuesta de mi coordinadora fue que solamente se daban mascarillas a aquellas trabajadoras con problemas respiratorios o a usuarios con problemas respiratorios, en ningún otro caso más. Por un lado, entendía que en ese momento no había mascarillas suficientes, estábamos en un desabastecimiento, pero por otro lado no me entraba en la cabeza cómo en un servicio a personas de riesgo como las personas mayores no las estuviéramos protegiendo. Ya ni me planteaba mi propia protección como trabajadora. Ese servicio era una baja y a los 15 días su auxiliar titular me dijo que ese usuario tenía problemas respiratorios. En esos días también la hija de otra usuaria llamó un día estando yo de servicio y me preguntó por qué no llevábamos protección. Le respondí que no teníamos mascarilla, solo guantes como siempre. Se quedó sorprendida y con mucho temor por la seguridad de su madre y dudas de mantener el servicio. Finalmente, mi mamá sacó la máquina de coser, me diseñó una mascarilla de tela. Sabía que no protegía lo que tenía que proteger, pero aunque sea, era como una barrera y no daba la sensación de ir a cara descubierta de domicilio en domicilio. Además de la inexistencia de mascarillas, el aumento de batas o geles desinfectantes de manos brillaban por su ausencia. Las 2 primeras semanas de estado de alarma realicé servicios durante 15 días seguidos por unas bajas que hubo y siempre tuve únicamente una bata, lo cual a veces no daba tiempo de un día a otro a lavarla, ni siquiera que se secara bien. La segunda de las cuestiones fue que en mi planning semanal tenía muchos huecos entre servicios y con la situación del momento no se podía estar en la calle. Quería saber si podía quedarme en la casa de una usuaria un rato más después de enlazar con el siguiente servicio para no estar en la calle. Y la respuesta de la empresa fue que no estaba permitido quedarnos en los domicilios más del tiempo necesario. Sé de compañeras que esperando en un banco a poder entrar en un domicilio fueron paradas por ertzañas que les dijeron que ahí no podían estar, que se buscaran la vida. Daba igual explicar la situación, en la calle no se podía estar. Aunque entendía la respuesta que nos daba la empresa, la verdad que nos dejaba una vez más a las trabajadoras sin protección alguna. Y así pasaron los días, sin equipos de protección hasta el 7 de abril, que se notificó a través de WhatsApp que la jefa del servicio iba a hacer entrega de geles, batas, mascarillas y guantes. Fue una buena noticia, pero desde el 14 de marzo hasta el 7 de abril pasaron 24 días en los cuales las personas usuarias del servicio y las trabajadoras no nos vimos protegidas ni por la empresa ni por el ayuntamiento.
Para terminar mi relato, quería expresar que las semanas iniciales del estado de alarma fueron muy intensas. Pasamos por muchas emociones, pero me quedo con que hicimos todo lo que estuvo en mi mano para cuidar y proteger a las personas que confían en el servicio, porque la calidad humana que hay en ella es muy grande. Si queremos un servicio digno y de calidad, las condiciones laborales deben de ser así, dignas y de calidad también. Eskerrik asko. Jarraian gainontzeko taldeen txanda, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak, bai? Mila esker berriro, presidente jauna. La verdad es que no le debía importar tanto a la señora Garay el servicio de ayuda domiciliaria cuando asesoraba a uno de los grupos que no aprobó reducir el precio público de este servicio. Guk, desde luego, arretaz aztertu ditugu etxez etxeko laguntzaren inguruko 3 mozioak, eta argi gelditu zaigu izenburuaz aparte denek dutela izendatzaile komuna. Egiten diren eskakizunak egiteko sortutako historia, errelatoa gaur esaten denez. Será por ello que al leer las exposiciones de los grupos proponentes, pues a mí me vino a la cabeza un eslogan publicitario que dice: no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nadie puede detenerla. Y en eso andan tanto Podemos como EH Bildu, descontextualizando realidades, sesgando datos y, sobre todo, aprovechándose del miedo, andan dando pábulo a una determinada historia sin que les importe demasiado si ésta se ajusta o no a la realidad y, sobre todo, sin tener en cuenta que las historias también pueden hacer mucho daño. Eta nik jarri nahi dut fokoa protagonistengan, etxez etxeko laguntzaren erabiltzaileengan alegia. Tengo que decir alto y claro que nuestra obligación ahora y siempre es procurar un servicio de calidad a las personas que nos lo demandan, un servicio que les permita continuar llevando la vida que desean en las mejores condiciones. Esa es nuestra prioridad. Prioridad que el 30 de marzo estuvo a punto de tener que ser incumplida cuando las delegadas de prevención del Comité de Empresa acordaron, que no solicitaron, la paralización de la actividad. Afortunadamente, el delegado territorial de Guipúzcoa del Departamento de Trabajo y Justicia anuló dicha paralización alegando lo siguiente: si bien la gravedad del riesgo resulta evidente a la luz de la alerta sanitaria, la inminencia del mismo también debe ser acreditada. La mera suposición de contagio y la alarma social generadas no son suficientes para entender cumplido dicho requisito. Para llegar a la conclusión de la existencia de un riesgo inminente, deberían aportarse hechos que lleven a entender que la continuidad de la actividad laboral del personal afectado supone una probabilidad racional de materializarse un contagio en un futuro inmediato. No queda acreditada la inminencia del riesgo. Es decir, dejó bien claro que la mera suposición de contagio y la alarma social generadas no son sinónimos de riesgo, porque alarma ha habido, y grande, y a ello ha contribuido sin duda el hecho de que haya existido un desabastecimiento general de material de protección. Sin embargo, no es cierto que las trabajadoras del SAT de este ayuntamiento hayan ido sin ningún tipo de protección a trabajar. Cada una tuvo su bata, guantes suficientes y mascarillas para los casos indicados en el protocolo. Porque obsesionados con que las personas usuarias del SAT recibieran un servicio de calidad con todas las garantías y siendo muy conscientes de que la primera de ellas era la seguridad, desde el 5 de marzo estuvimos en primera fila demandando un protocolo de actuación y conseguimos que este se aprobara el 9 de marzo. Un protocolo que ya no está vigente, pero que entonces era muy parecido al que se estaba utilizando en Osakidetza y en el que se establecían distintas medidas de seguridad dependiendo de la situación de la persona atendida. Nada que ver, por cierto, con las recomendaciones que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 emitió el 18 de marzo para las trabajadoras de atención domiciliaria, que decía: el personal de cuidados extremará la autoobservación, abstenerse de acudir a trabajar ante la aparición de síntomas respiratorios, fiebre, tos y sensación de falta de aire. Reconozco que siempre hemos ido más allá de dicha indicación y que, por tanto, la hemos desobedecido. Además de continuar aplicando el protocolo, nos hemos empeñado en buscar material donde hubiera y cuando no se podía encontrar homologado, propusimos, tras consultar con personas expertas, utilizar las mascarillas que hoy en día utiliza cantidad de gente. Eso sí, dejando bien claro que no era material homologado. Y fuimos insistentes y cansinos para que Osakidetza procurara mascarillas a las empresas, ya que éstas no las podían encontrar en ningún mercado. Y cuando las mascarillas quirúrgicas comenzaron a llegar, se indicó que se repartiera una por auxiliar y por día, tal y como se ha actuado en Zorroaga, donde no se cambia la mascarilla cada vez que van a atender a una persona residente y donde no ha habido ni un solo caso de contagio ni de positivos. Allí en Zorroaga se utiliza una mascarilla por día. Imagino que quienes nos escuchan andan desechando estas mascarillas cada vez que van entrando en un comercio distinto.
El contacto con la empresa ha sido y es continuo y muy intenso durante las primeras semanas. Por ello sabemos también que Inspección de Trabajo ha dado por buenas las medidas de seguridad que la empresa ha tomado, pues tras la solicitud de revisión de las mismas por parte de las delegadas de prevención, se pidió desde Inspección a Astertzen, que es la empresa, que diera cuenta de ellas y ésta envió toda la documentación el día 16 de abril. Hasta hoy no ha habido ni una indicación de Inspección de Trabajo de que haya nada que corregir. EH Bildu, por ejemplo, sabe con certeza, lo pone en su texto, que a la única auxiliar del servicio que por desgracia resultó contagiada y quien afortunadamente a día de hoy se encuentra bien, le transmitió el virus una persona usuaria del SAD asintomática. Y eso que se trataba de un auxiliar que también ejercía en una residencia de ancianos. Al parecer, EH Bildu no necesita ni de test ni de pruebas. Basta con que ellos señalen para que alguien sea culpable. Yo le reconozco, señora Duarte, que nuestra única facultad es trabajar sin descanso, con rigor y sin tergiversar, y que eso hemos hecho también en esta ocasión, desde mucho antes de que quienes decidieron paralizar la actividad comenzaran a manifestarse. Y mire, yo también para acabar les voy a leer un correo electrónico, un correo que nos llegó el 21 de abril y que dice así: asimismo, nos gustaría reconocer el excelente trabajo realizado por el Ayuntamiento y en especial desde Acción Social por ser referente a la hora de gestionar esta crisis sanitaria en cuanto a EPIs, tanto por conseguirlas de manera inmediata como por su variedad, incluso para casos positivos, y también por la rapidez con la que realizan los test. Está firmado por ELACO, sí, el sindicato, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko arduraduna Donostia eta Oarsoaldea. Eskerrik asko, izteko txanda, elkarrekin Donostiak denengo. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que la concejala delegada en sus intervenciones nos tiene acostumbradas a poner en muchas ocasiones el ventilador. En esta ocasión damos pábulo a historias. Yo lo cierto es que lo único que quisiera recordarle a la concejala delegada, y en comisión también así lo hice, es que nos acusa de mentir a los grupos que interpelamos en su momento, ahora nos sigue acusando de mentir y de dar pábulo a historias. Nosotras simplemente trasladamos la información de las trabajadoras, por tanto, a quien está poniendo en cuestión y acusando de mentir no es a nosotras, es a las trabajadoras del servicio. En todo caso, creo que, como decía, creo que sería importante pues tomar nota de los posibles errores que se han dado en el servicio, porque se han dado, porque ha faltado material, porque a día de hoy sigue faltando material. Y creo que en comisión se lo dije, porque usted en ese momento se agarró a las recomendaciones del Ministerio de Derechos y Agenda 2030. Bueno, en ese momento se agarró para justificar que Osakidetza se había basado en ese documento, y yo le dije que en la medida en la que esta humilde concejala pudiera tener una capacidad de influencia en un gobierno tan grande como el de España, pues a través de su organización política había trasladado su preocupación porque esas recomendaciones pudieran ser claramente insuficientes, y que había sido el motivo por el que este gobierno seguía agarrándose para no garantizar la seguridad de las trabajadoras. Pero yo fíjese que en este tiempo yo había pensado, pues bien que el Partido Nacionalista Vasco acude al Congreso a enmendar estados de alarma y condicionar sus posibles apoyos, en vez de acudir para conseguir unas elecciones en julio, bien podía haber acudido para garantizar la seguridad de las trabajadoras y haber modificado esas recomendaciones. Están todavía a tiempo de poder hacerlo. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bai, a ver, desde EH Bildu no tenemos ningún problema en admitir lo que se hace bien y criticar lo que se hace mal. Es que aquí no se trata ni de blanco ni negro. Y el mismo sindicato, ELA, que les ha podido felicitar de ciertas medidas, es quien lleva 250 días de huelga por las pésimas condiciones en las que el Partido Nacionalista Vasco tiene a las auxiliares. O sea que, pues esos juegos también ya nos tiene acostumbrados a utilizar esos juegos para no enfrentarse a lo que tiene que enfrentarse. Hay que tener cara para responder como ha respondido a la carta que he leído, que es tan real como muchas otras vivencias de las auxiliares, de las más de 300 auxiliares a las que ustedes no han escuchado y a las que les niegan un espacio en el que hablar. El servicio de domicilio tiene dos protagonistas, dos, no uno, los usuarios y las auxiliares que los cuidan. Y ese es el problema, que el Partido Nacionalista Vasco se olvida siempre de las auxiliares.
se olvida siempre de los trabajadores del sector de cuidados y es algo que creo que a toda la sociedad nos ha quedado muy claro gracias a la situación del COVID, de la que sacaremos cosas negativas, pero también positivas, porque ahora, más que nunca, quedan muy claras cuáles son sus prioridades. Y repito lo que le ha dicho la señora Garay. Cuando usted se pone de esas maneras y pierde incluso las formas diciendo que sí que somos mentirosas o llegando a faltar al respeto con el tono en algunas ocasiones, no está criticando a EH Bildu ni al Elkarrekin Podemos. Esto no es una pelea entre partidos, es que no han entendido nada. Está llamando mentirosas a esta mujer que me mandó anoche este relato con sus vivencias y está criticando a todas esas personas que han pedido una y otra vez reunirse con ustedes. Entonces, cíñase al trabajo que tiene que hacer como responsable de servicios sociales de un servicio que es público, insisto, y que se han vivido situaciones como las que hemos descrito. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera, 3 dira ekimenak eta banan-banan bozkatuko ditugu. Denengo Elkarrekin Donostiak aurkeztutako mozio arrunta, horren aldeko botuak, Talde Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, gainontzeko bi taldeak, beraz ez da onartzen. Bigarren bozketa egingo genuke EH Bilduk aurkeztutako kontrol mozioaren inguruan, aldeko botuak, Talde Popularra, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, gainontzeko edo beste bi taldeak ez da onartzen. Eta 3. bozketa izango ditzateke Elkarrekin Donostiak aurkeztutako kontrol mozioaren bozketa, aldeko botuak, Talde Popularra, Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk, eta kontrako botuak, beste bi taldeak, beraz, hau ere, ez da onartzen. Ez dakit, Talde Popularrak, bai, boto azalpen txanda eskatzen du. Eskerrik asko, alkate jauna. Teníamos curiosidad por saber, pues eso, es cómo iba a responder el gobierno antes de tomar una decisión de voto y como si hablas cuando tienes que hablar, luego no puedes justificar, pues hemos preferido justificar el voto. Y hemos votado a favor porque es evidente, desde nuestro entender, es evidente que ha habido una falta de material, sobre todo en el inicio de la crisis, no solo en el SAT, también en el servicio de la OTA, ha habido una falta de material y si no aprendemos de nuestros errores no vamos a poder asentar las bases sólidas que necesitamos para hacer frente a una hipotética segunda ola. Y hacía referencia la concejala a que en Zorroaga se utiliza una máscara o el SAT se utiliza una máscara. Solo apuntar que en Francia, en los colegios a los alumnos que han iniciado las clases les exigen llevar 2 mascarillas, una por la mañana y una por la tarde. Y no están en contacto, lógicamente, con personas, no son personal de riesgo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, ez dago beste boto azalpen txanda eskaererik, eguneko gai zerrendaren puntuak bukatu dira, eta jarraian kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, Donostian sektore arteko mahai bat. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostian sektore arteko mahai bat sortzeari buruzkoa. Moción de control presentada por Reyes Carrere Zabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, en relación a la creación... Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la creación de una mesa intersectorial en Donostia. Desde la primera semana de marzo, en EH Bildu hemos tenido una cosa muy clara, que el afrontamiento de esta crisis y sus consecuencias debe de ser gestionado a través de una estrategia comunitaria. Por ese motivo hemos pedido insistentemente la constitución de un foro de encuentro de la sociedad donostiarra con una idea muy clara. La comunidad debe ser parte del análisis y de la solución de esta gravísima situación. No solo hemos recibido negativas a esta propuesta. Lejos de mantener una actitud colaborativa, el alcalde y su equipo de gobierno ha tomado todas las decisiones de manera unilateral. Eso sí, ha cubierto su cupo participativo con una reunión informativa semanal con los portavoces. Pero informar no es participar, es otra cosa, es informar. Además, en demasiadas ocasiones se ha escudado en su teórica falta de competencias para no solucionar temas muy urgentes, como por ejemplo, y se han hablado aquí, la situación de las trabajadoras de
el servicio doméstico, la situación en la residencia de Berra o la brecha digital escolar. Ha prescindido en demasiadas ocasiones, para nuestro entender, de la opinión y de la voluntad de cooperación que han manifestado insistentemente muchos colectivos sociales. Y esos ciudadanos y ciudadanas sí han estado a la altura de la gravedad y sí han hecho gala de la solidaridad social que la situación requería. La realidad de Donostia a día de hoy es que, además del impacto en la salud de muchos donostiarras, la crisis está golpeando con fuerza el tejido socioeconómico de la ciudad. La dependencia del turismo internacional y su tasa de trabajadores relacionados con esta actividad tiene como consecuencia directa la alta tasa de desempleo actual, que ha subido un 25%. Entendemos que es fundamental y muy necesario la diversificación de las actividades económicas para el futuro de esta ciudad. La burbuja del modelo actual se ha pinchado. La apuesta por la tecnología, la investigación. Tenemos las generaciones de jóvenes más competentes de nuestra historia, tenemos el reto de las energías renovables, tenemos un reto de hacer una nueva ciudad. Mientras el alcalde esperaba instrucciones, pues tal vez de Ajurianea, la oposición hemos tenido, yo creo que, una actitud muy proactiva y muy colaborativa, no solamente nuestro grupo, sino yo creo que toda la oposición. Desde EH Bildu hemos presentado a lo largo de estos 2 meses y medio más de 50 propuestas concretas dirigidas a hacer frente a esta crisis sanitaria y económica, las cuales han estado relacionadas con la educación, la economía, la cultura, protocolo para luchar contra la violencia de género, la mejora de la movilidad, la mejora del sector de cuidados, propuestas para ayudar al pequeño comercio, a los autónomos, ayudas para el alquiler. Sorprendentemente, este Gobierno nunca ni nos ha consultado, las respuestas han sido tardías y no ha habido contraste de las mismas. Pero tenga en cuenta que la negativa no es hacia este partido. Está ignorando a los colectivos de los que nosotras somos simples correas de transmisión de sus propuestas, inquietudes y miedos. Por ello, creemos necesario transitar hacia un nuevo modelo de gobernanza basada en la estrategia comunitaria, en el que la escucha activa y el análisis de la realidad y la búsqueda de soluciones compartidas sea el sello. Por esa razón, traemos esta petición, esta vez al Pleno Municipal, a través de esta moción de control. Crear una mesa intersectorial con la sociedad donostiarra. Bukatzen dut. 10 segundo, mesedez. Denbora darantzako berdina da. Empresarios, partidos políticos, gobiernos, sindicatos y sociedad civil. Mila esker. Bai, zuri. Taldeen txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues creo que me voy a sacar la bola de cristal y voy a adivinar qué es lo que van a votar ustedes. Porque hace unas semanas, precisamente en comisión, el alcalde hacía referencia a mejorar en esta interlocución y en encontrar soluciones entre todas, sin dejar de contar con nadie, ¿no? Sin embargo, con el precedente con el que llegamos a este punto, que es que precisamente se acaba de rechazar una comisión para tratar asuntos que van a centrar nuestra actividad en los próximos meses e incluso años, me atrevo a avanzar, Reyes, que ojalá me equivoque, pero que van a votar muy en contra. Lo que yo no entiendo ya, llegado a este punto, es ¿a qué le tienen miedo? Es decir, a que entren unos, no sé, malos, malísimos y les revienten la casa que al parecer se han empeñado ustedes en secuestrar. Una casa que, por cierto, es de todos los donostiarras. No sé si los malos, esos a los que hacía referencia, son los agentes sociales, los sindicatos o los agentes vecinales de barrio o incluso una multitud de agentes económicos, porque al parecer pues pareciera que no los quisieran ver ni en pintura. Y sin embargo, la solución pasa por hablar con todos esos agentes.
pasa por dialogar y pasa por poner en común también las propuestas que tienen. Desde luego que si el Gobierno municipal no muestra la voluntad política necesaria para compartir estas reflexiones y para analizar la realidad de manera compartida y buscar soluciones consensuadas, precisamente y nunca más apropiado que ahora con esta crisis sin precedentes a las que nos enfrentamos, pues va a quedar patente que excluyen de facto a todo ese tejido político, social y económico. Repito, la semana que viene tenemos 5 grupos de trabajo, ya hay hora convocada y día. Vamos a empezar así. Vamos a plantear las cosas así para la semana que viene y para lo que nos queda, porque para este viaje tan corto no hacían falta estas alforjas. Bai, eskerrik asko. Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Bien, a nosotros nos parece una buena propuesta la de H. Bildu de crear esa mesa intersectorial, porque además institucionaliza algo que para nosotros creo que para nosotros es algo muy importante y me da la sensación que tanto para Bildu como para el Elkarrekin Podemos no lo es. O sea, lo han demonizado bastante, que es el lobby. El lobby de los agentes sociales, de los agentes municipales, de todos los actores municipales. Y si que tienen no solo la oportunidad, sino desde mi punto de vista la obligación de hacer ese lobby al gobierno. Y si esa mesa intersectorial sirve para institucionalizar esa acción de lobby, de influencia, de transmitir necesidades, de transmitir objetivos al equipo de gobierno, pues bienvenida sea. Y si esas exigencias se convierten en decisiones políticas consensuadas, perfecto, fenomenal. Pero claro, las decisiones del gobierno son del gobierno. Yo no quiero tomar esas decisiones. Si logro influir en esas decisiones, bienvenido sea, pero yo no estoy en la posición de tomar esas decisiones. Las decisiones son del equipo de gobierno, para bien o para mal, y ellos tomarán esas decisiones. Por lo tanto, vamos a apoyar la solicitud de la propuesta de H. Bildu, teniendo en cuenta que esa mesa intersectorial tiene que servir para lo que tiene que servir. No tiene que servir como un gobierno paralelo. Tiene que servir para trasladar nuestras propuestas y tratar de efectivamente de tejer esos consensos. Muchas gracias. Bai, usted, talde sozialistaren txanda. Bai, pues no me ha aclarado muy bien, la verdad, de lo que se quiere, porque hay un calendario ya de 5 grupos de trabajo, como venimos repitiendo en este pleno, ya programados con los diferentes grupos municipales para abordar 5 grandes temas. Eso no es un gobierno paralelo, eso es la representación plural de este ayuntamiento que va a abordar las diferentes cuestiones de la manera más compartida posible. Y claro, arrogarse la única y exclusiva voz del pueblo y de los agentes económicos, sociales, culturales, como ha hecho la portavoz de Elkarrekin Podemos, pues no creo que responda a la realidad, porque eso es tanto como decir que los partidos que conformamos el gobierno no hablamos con nadie, que no representamos a nadie, que no escuchamos a esos mismos representantes y agentes económicos, sociales, culturales, vecinales. ¿A nosotros quién nos votan? ¿Los marcianos o así? ¿Y nosotros no somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas donostiarras? ¿Y no trabajamos codo a codo con ellos? ¿Y no hemos mantenido, seguimos manteniendo y seguiremos manteniendo reuniones con todos y cada uno de ellos? Porque lo estamos haciendo, lo venimos haciendo y tenemos
infinidad, como he dicho antes, de organismos, mesas de trabajo, planes estratégicos, oficinas de todo tipo, porque, y así lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. Entonces, y creo que la prueba es que, como digo, a partir de la semana que viene ya hay calendario, fecha y temas para trabajar conjuntamente. Y en ese sentido creo que estamos actuando de una manera que es la que debemos de hacer, compartiendo las decisiones y insisto, cada espacio y cada órgano de este ayuntamiento tiene sus funciones, sus responsabilidades y sus competencias. Y eso hay que entenderlas también. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzalearen izenean nik hitz egingo dut, nik eraman nuen gaia ere batzordean. Bueno, dice la representante socialista no alcanzar a entender muy bien cuál es el objeto del debate y el objeto de la propuesta, ante la cual algún grupo, en lugar de posicionarse con respecto a él, hace de adivino y deduce cuál va a ser la posición que va a adoptar el gobierno municipal. Pero bueno, cada uno es muy libre de articular sus intervenciones. Yo sí empiezo a entender algunas cosas y dentro de ellas también esta propuesta. Y esa intencionalidad política en víspera de unas elecciones de dos grupos municipales o dos grupos políticos que actúan como pinza. Ciego creo que no somos nadie y evidentemente, bueno, existe una intencionalidad política más que evidente que se ve a lo largo del Pleno de generar un debate sobre esta cuestión, de criticar la labor del gobierno municipal, de criticar lo mal que han hecho las cosas, lo insensibles que somos, lo poco que escuchamos, lo poco participativos que somos, lo impositivos que somos. Bueno, es algo que viene repitiéndose a lo largo del Pleno. Yo lo entiendo en ese contexto, lo quiero entender así, porque sinceramente lo demás me frustraría bastante, lo reconozco, y esta iniciativa también viene en este sentido. Pero creo que se mezclan cosas muy distintas y además de forma equivocada, y lo digo honestamente, sin acritud. Una cosa es la actuación del gobierno municipal en una situación de alarma y de toma de decisiones. Es decir, yo no voy a hacer un sistema asambleario para decidir si las mascarillas que tiene que comprar el ayuntamiento son verdes o son azules. Que es que de eso hemos estado hablando durante todo el periodo de tiempo en el que hemos tenido que gestionar esta alerta sanitaria. Y lo he dicho antes. Un gobierno municipal tiene una responsabilidad y tiene que tomar una serie de decisiones ante esta situación. Eso es una cosa. Y no lo hemos debido hacer tan mal. Porque, por lo que yo sé, en nuestra ciudad, de las 3 capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, es la que menor incidencia tiene de este virus. Y no voy a ponerme la medalla, la pongo a nuestros ciudadanos, que creo que son los que han tenido un comportamiento ejemplar y han hecho posible que eso sea así. Y que llevemos una semana a 0. En contagios en esta ciudad. Esa es la realidad. Tenemos hasta a Baracaldo por delante, si uno mira el ranking de municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y de la incidencia del virus. Esa es la realidad. Entonces, claro, bueno, se quiere decir que todo se ha hecho fatal. Esta expresión de han actuado tarde y mal la he oído ya más de una vez por parte de algún grupo municipal. Bueno, pues recréense ustedes en decir estas cosas. Somos gobierno, son oposición y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tenemos nuestra cruz. Y otra cosa es, como consecuencia de los efectos de esta pandemia, ¿cuáles son las cuestiones que como ciudadanos tenemos que replantear? Esa es otra cosa. Y yo ahí no tengo ningún inconveniente en hablar con el que tenga que hablar para plantearlo como lo tengamos que plantear. Ya veo la intención de algunos de intentar imponer su modelo aprovechando el virus, pero bueno, tampoco voy a juzgar intenciones. Lo que me molesta cuando se hacen estas propuestas, acusándonos de que no queremos compartir con nadie, es que obvian ustedes que este ayuntamiento tiene consejos sectoriales, en los que participan agentes a los que debemos un respeto, que desembocan en un consejo social con sus representantes al que creo que debemos respeto, igual que asociaciones vecinales que también desembocan en un consejo social al que debemos respeto. Si ustedes no creen ni en los consejos sectoriales de este ayuntamiento, ni en el Consejo Social de este ayuntamiento, ni en las asociaciones de vecinos de esta ciudad, pues es su problema, no el mío. Y se lo dije cuando contesté en la comisión.
Para mí la prioridad es activar todos esos foros que existen para ponerlos a hablar de esto. Porque vamos a tener que hablar de esto durante mucho tiempo, sin ningún género de dudas. Ha marcado nuestras agendas, nos ha cambiado el guión como ciudad, en eso estamos de acuerdo. A mí no me hace falta crear otro foro. Utilicemos los que tenemos para el tema que tenemos encima de la mesa. Yo creo que es mucho más lógico, sinceramente. Daizteko txanda Bildu taldeak dauka. Bueno, en un principio decir que nosotros esta mesa intersectorial la pedimos por primera vez el 13 de marzo, cuando su partido no había convocado todavía las elecciones. Es decir, cuando estábamos en una situación de prealerta y de prealarma. Porque considerábamos que lo que venía era muy importante y había que compartirlo tal y como he dicho antes. Compartirlo realmente con la sociedad. Y cuando digo compartir es generar foros nuevos y pedíamos un foro nuevo con todo lo que es la sociedad civil donostiarra. Nosotros nunca hemos puesto en duda que este gobierno habla con agentes de la ciudad, pero nosotros también hablamos. ¿Y a nosotros quién nos vota? Muchas miles de personas, no ponemos en duda. Y no ponemos en duda tampoco que el gobierno tiene que tomar una serie de decisiones. Pero lo que sí ponemos en duda es que cuando lanzan el mensaje de todos juntos podemos y de que hay que compartir y de que tenemos que arrimar todo el hombro todos juntos, pues resulta que eso no es verdad. Porque casualmente desde la oposición se han pedido foros compartidos más de una vez y más de dos y más de tres. Incluso se han pedido también comparecencias conjuntas para dar una sensación de unidad a la población de toda la corporación, y este equipo de gobierno, con este alcalde al frente, se ha negado. Pero casualmente el único foro que ha planteado en época de elecciones, por cierto, este gobierno, toda la oposición hemos dicho que sí, y ya vemos que está sirviendo como comodín del público los grupos de trabajo. Eskerrik asko, ekimena bozkatuko dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak eta Bilduk, zinegotzi bat falta da, Bildutik. Eta kontrako botuak, beste bi taldeak. Beraz ez da onartzen, eta ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, COVID-19aren osasun krisian Donostiako ikasleen egoerari buruz, Garbine Alkizar. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, COVID-19 osasun krisian Donostiako ikasleen egoerari buruzkoa. Maniego, concejala del Grupo Municipal Bildu relativa a la situación de las y los estudiantes. Moción de control presentada por el Grupo Bildu relativa a la situación de las y los estudiantes en la crisis sanitaria del COVID-19. Kaixo, eguerdion. Bueno, COVID pandemia krisiarekin, martxoaren 14ean beste gauza batzuen artean, hezkuntza presentziala eten egin zen. Eta honek ekarri zuen, ikasleek haien etxetik online heziketa jarraitu behar izatea. Sistema honek, gerian utzi zuen gabezia handiak zeudela, familien artean, eta internet arrakala uste baina handiagoa zela. Eta ez bakarrik internet etzegoelako, baizik gaiurik ere etzegoelako familia askoen etxeetan. 2019an Eustatek egin zuen azterketa bat gogorarazi nahi dugu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan seme-alabak dituzten familien 8,8% ez du ordenagailurik. Eta hau Donostiara ekarriko bagenu, 2018an 35.545 ikasle matrikulatu ziren unibertsitatez kanpoko hezkuntza mailetan, eta horietako 140 eskola publikoan. Hau da, datua kontuan hartzen baitugu, Donostian gune batzuetan ordenagailurik ez duen ikasle kopurua oso garrantzitsua da gaur egun. Gogorazi behar dugu, apirilaren 2an, ikastetxe batzuek, datu batzuk helarazi zizkietela udal gobernuari, 100 haur Donostiarri buruzari gara, ordenagailurik eta konexiorik gabe zaudela. Zehazki, 130 Donostiar ordenagailurik gabe eta 156 haur interneteko konexiorik gabe. Egia da, baliabide batzuk jarri zela edo saiatu zela jartzen udal gobernua, baina maiatzean oraindik ere, familia asko jarraitzen zutela internet eta gailurik gabe. Eta hori dakigu ere, guk ere eskolekin hitz egiten dugulako eta hezkuntza komunitatearekin. Honek zer ekarriko du? Betikoa, egoera sozioekonomiko batean, egoera on batean dauden familiak edo ikasleek aurrera jarraitzeko aukera izango dutela.
baina beste batzuk atzean jarraitzeko arriskua dutela. Eta goerak horrela jarraituz, gero tatzerago geldituko direlako. Honi buruz galdetu genuenean batzorretan, esan zitzaigun hezkuntza sailak hartu beharko lituzkela neurriak. Eta Donostiako dula horretan babestu da, ez? Hezkuntza sailaren eskumena dela eta berak hartu behar ditula neurriak. Donostiko udalak ere pausuak eman ditzazke. Eta hortako bakarrik borondate politikoa behar da. Eta borondate politikoarekin gauzak egin daitezke eta gure hiriko ikaslengana eta familiengana iritsi. Eta hori Euskal Herriko beste hainbat udalek egin dute pandemia hasi eta segituan. Ez maiatzean, martxoan eta apirilean zehar. Eta ari gara esaten Errenterian, Legorretan, Amasabilabonan, Bergaran, Ordizian, Elgetan, Andoain, Oñati, Lezo, eta nahi badezue jarraituko. Baina hortan udalak izan dira, hornitu dituztenak, ikasleak eta familiak. EH Bildutik ere, proposamen batzuk helarazi genizkion udal gobernuari. Proposamen ugari 8 bat edo. Eta ez genituen EH Bildun bakarrik proposatu. Proposamen hau, adostua izan zen hezkuntza komunitatearekin, Donostiko eskolekin, eta sindikatu guztiek babestu egin zuten. Hezkuntzako 3 sindikatuek babestu egin zuten dokumentu hau. Baina, berriro ere Donostiko udalak erabaki zuen ezerretan ez parte hartzea eta ezer aurrera ez eramatea. Hainbat proposamen sartzen genituen proposamen hontan. Elikadura bermatzea, ordenagailuak doan alokatzea familiei, wifia unibertsalizatzea edo interneta eskaintzea behar zuten ikaslei. Baina argi dago, udal gobernu honek ez duela borondatarik. Eta eskolekin harremanetan jarraitu genuen, eta apirilaren 27an, oraindik jakin genuen, hainbat eskolek jarraitzen zutela internet gabe. Udal gobernuari helarazi genion, baina ez zekien zenbatu meziren, ez nola hornitu, hori izan zen erantzuna. Berriro hezkuntza sistemaren gainean usten zuen ardura guztia. Esan zitzaigun ere, 5. eta 6. mailakoak hornituta zeudela, hori egia ez den arren. Eta jakin badakigu ere, 3. eta 4. mailako horrek telematikoki egiten dutela lana. Eta behar ez dutenean, bestela, paperez eskaini dizkietela eskolek berek haien etxeko lanak. Udal gobernu honek beraz, ez du Donostiako eskolen errealitatea ezagutzen. Eta ez du ezagutzen ez duelako galdetu ere egin. Ez delako harremanetan jarri haiekin. Beraz, eskatzen duguna da, ikusita iraian ikasturteak egoera berdinean jarraitzeko arriskua duenez, eskolekin harremanetan jar dadila, ikaslek eta familiek klaseko online jasotzeko gaur egun dituzten beharrak identifikatzeko, hezkuntza sailari galdetu diezaiola zenbat ikasle hornitu dituen eta zenbat geratu iren hornitu gabe, eta internet edo gailurik ez duten ikaslentzako baliabideak berma ditzala lehenbailen. Eskerrik asko. Zuri, gainontzeko taldeen txanda orain, Elkarrekin Donostiak. La crisis sanitaria originada por el COVID-19 está provocando un avance en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas. En este sentido, esta situación ha puesto de manifiesto la gran dependencia de los sistemas tecnológicos y la importancia de la comunicación vía telemática. Las carencias personales derivadas de la falta de dispositivos electrónicos en el hogar o de la ausencia de las habilidades necesarias para la utilización de los mismos representa la llamada brecha digital. Debido al estado de alarma decretado con motivo del coronavirus, se ha procedido al cierre de los centros escolares, como sabemos, y por ello se han tenido que buscar alternativas para continuar con la labor formativa de los estudiantes. Los colegios y centros educativos han intentado hacer un seguimiento de la formación de manera telemática por medio de tareas, de fichas enviadas por Internet a los correos electrónicos del alumnado, pero hay una serie de hogares donde no cuentan con ordenador, con una tablet, con una impresora, ni tampoco conexión a Internet para seguir las clases online. Esta brecha digital, que es la expresión de una brecha social, está presente también en nuestro territorio. Puesto que la teleformación ha venido para quedarse, debemos aunar esfuerzos por identificar y facilitar las carencias en el alumnado con el fin de garantizar el derecho a la educación de cada niño, niña, joven y proveerle de los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas y que, por tanto, no supongan ningún impedimento para ningún escolar. Ha habido diferentes iniciativas dentro de los diferentes municipios y queremos mencionar especialmente el Ayuntamiento de Rentería, por ejemplo, que ha puesto a disposición del alumnado que así lo requiera conexión a Internet y ordenadores.
El Ayuntamiento, en colaboración con todos los centros de educación primaria y ESO de la localidad, ha identificado al colectivo vulnerable y se han puesto los recursos necesarios, en este caso tarjetas SIM y portátiles, cedidos por el Ayuntamiento y los propios centros y se distribuirán a domicilio hasta que comiencen las clases presenciales. En lo que se refiere a Donostia, pues hay niños y niñas donostiarras que no han contado con los medios necesarios para recibir las enseñanzas de manera telemática y, en consecuencia, no han sido respetados su derecho a la educación. Estos estudiantes correrán el riesgo de quedarse rezagados y su proceso de formación se resentirá. Por ello, solicitamos al Ayuntamiento, tal y como comenta la compañera de EH Bildu, que ponga remedio a esta situación e identifique a los alumnos que carecen de los medios adecuados para llevar a cabo su proceso de aprendizaje y que se los faciliten con el fin de garantizar su formación. Entendemos que es el Departamento de Educación el que le corresponde todo esto, adoptar todas estas medidas principalmente, pero consideramos que el Ayuntamiento puede, con voluntad política, obviamente, ser proactivo y propiciar y llevar a cabo una serie de iniciativas que comporten una mejora en la ciudadanía. Consideramos que una de las funciones del Ayuntamiento es la de ponerse en contacto con las escuelas, centros formativos y tener conocimiento de las necesidades de los alumnos para poderles dotar de los medios requeridos. Y consideramos que vamos a votar, por supuesto, a favor de esta moción, ya que requerimos que el Gobierno municipal pues, haga realmente esto, ¿no? Que se ponga en contacto, que identifique las necesidades, que se coordine con el Gobierno vasco y que es primordial resolver estas situaciones de desigualdad entre el alumnado y garantizar lo antes posible los recursos digitales necesarios para llevar a cabo su educación día a día. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Alkate jauna, egunon. Voy a comenzar diciendo que este grupo está totalmente de acuerdo con lo solicitado por el Grupo Municipal de EH Bildu. No podemos consentir que en pleno siglo XXI una ciudad como la de San Sebastián, puntera en muchos aspectos, avanzada tecnológicamente, permita que un grupo de alumnos matriculados en los colegios de la ciudad, cuyos padres se encuentran en una situación económicamente delicada, se queden rezagados del resto de los alumnos, por carecer de los dispositivos como tablets, ordenadores o falta de conexión a Internet para poder seguir con su proceso de enseñanza. Entendemos que si el Gobierno vasco no cumple con su obligación, el Ayuntamiento de San Sebastián debe velar por estos estudiantes donostiarras para que en situaciones de confinamiento como los que nos ha tocado vivir puedan seguir con su enseñanza. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialista. Bai, eguerdion guztioi. Bueno, yo creo que es un tema que hay que agradecer que se ponga encima de la mesa, porque al Partido Socialista, igual que al Gobierno municipal de esta ciudad, también le importa la situación de las y los estudiantes escolarizados en San Sebastián. Debido a la crisis provocada por la pandemia COVID-19, el alumnado se ha visto obligado a adaptarse al sistema online de aprendizaje, habiéndose impuesto el recurso telemático y digital en la enseñanza. Este nuevo sistema de aprendizaje ha generado toda una adaptación por parte del sistema educativo en el que se han visto involucrados y profundamente afectados todos los centros de enseñanza, el profesorado, el alumnado, las familias y los entornos físicos y también psíquicos de todos estos menores, además teniendo en cuenta las diferentes edades que tienen. Ahora mismo, el aprendizaje de toda esta experiencia pandémica, yo creo que en todos estos afectados ha superado incluso el ámbito escolar y ha supuesto una prueba en la que hay muchas dificultades ahora mismo para evaluar incluso las consecuencias de toda esta pandemia en el sistema educativo. Y yo creo que esto es algo que vamos a tener que analizar, evaluar, y lo que nos va a obligar es a tener que revisar y modernizar seguramente el sistema educativo con el que contamos. Pero bueno, yo creo que también me gustaría poner en valor el esfuerzo, la imaginación y la entrega de toda la comunidad educativa a la hora de adecuarse a realidades muy diferentes existentes entre los propios niños y niñas de la ciudad, sobre todo para tratar de paliar las dificultades técnicas que la enseñanza telemática ha ido requiriendo en cada caso. Como ya se ha dicho aquí, también por medio de un decreto y el estado de alarma, inmediatamente se tuvieron que tomar unas decisiones y readaptar todo el sistema. Los centros han estado cerrados porque no han acudido los niños, pero ha habido personas en esos centros y ha habido responsables en esos centros. Estoy de acuerdo con la moción que se presenta cuando destaca que la brecha digital
es un elemento que genera diferencias entre los escolarizados y es una brecha que ahonda sobre todo en las desigualdades, perjudicando a los menores que se encuentran en una situación socioeconómica más vulnerable. También estoy de acuerdo cuando se confiesa que la Administración competente para adoptar las medidas para evitar los perjuicios que esta situación puede generar es el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Y yo con esto no quiero decir que al Ayuntamiento no le importa lo que deja de hacer o hace el Gobierno vasco. Pero el Ayuntamiento tiene unas competencias y tiene unos recursos limitados, porque si tuviéramos que empezar a cubrir todo lo que deseamos, exigimos y queremos que el resto de las administraciones hagan en nuestra ciudad y por nuestros ciudadanos y ciudadanas, seguramente no tendríamos presupuesto, yo creo que para hacer lo que nosotros tenemos que hacer y lo que son nuestras propias competencias. Pero no voy a estar por eso de acuerdo con la moción cuando se dice que el Ayuntamiento no ha hecho nada. Como ya di cuenta en la comisión previa a este pleno, el Departamento de Educación del Ayuntamiento ha mediado entre los centros escolares y el Gobierno vasco para agilizar e impulsar el cumplimiento con la demanda de las necesidades a cubrir, referidas tanto a la disponibilidad de soportes y conexiones telemáticas por parte de todo el alumnado donostiarra. En esta tarea de mediación realizada por los y las trabajadores municipales, a quienes también quiero agradecer el esfuerzo realizado durante esta pandemia, se ha ido trabajando directamente con cada uno de los centros y resolviendo casi individualmente la demanda de la situación de todo este alumnado. En este sentido se ha ido exigiendo y cumpliendo. Por eso podemos decir, tal y como se dice en la moción, que es verdad que al principio habla de cientos. Es verdad que teniendo en cuenta los datos que ella aporta, y no llegan ni a 300 los que ella dice, pero bueno, también en la misma moción se termina reconociendo que hay un grupo reducido que parece que sigue estando sin estas conexiones. Nosotros lo que le pedimos es que, vamos, yo no voy a empezar a decir que se desconoce por el resto de los corporativos lo que pasa en esta ciudad por la alegría, cosa con la que se nos achaca al Gobierno, precisamente porque el día a día nos obliga a reconocer. Simplemente decir que cada persona o cada corporativo, con cada centro y con toda esa comunidad se acerquen, por favor, al departamento del Ayuntamiento de San Sebastián y pongan en conocimiento la falta y de estas necesidades, precisamente para seguir trabajando y seguir haciendo nuestra función, que es la de mediar entre los centros escolares y entre los otros. Y es por ello que vamos a votar en contra de la moción. Vale, eskerrik asko. Jarraian talde jeltzalearen txanda. Ez dugu hitzik hartuko. Eta izteko txanda beraz, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, zer esango dizuet, zu ez zain, beti zain, zer esan edo zer agindu, ez? Eusko Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzaren eskumena dela, eta bere eskumena denez, zuek horren atzean eskutatuz. Berandu ibilizeate, oso berandu, eta ez dezue jakin momentuan ergezionatzen sentitzen dut. Eta askotan esaten dezu, eskolak etorra daitezela, eskolak etorra daitezela, erresago bazan. Zuek zeat administrazioa, zuek zeat erakunde publikoa, deitu eskoletara. Eskoletara deitu eta galdetu, identifikatu ze behar dituzten eta soluzioak jarri. Eta Eusko Jaurlaritza baldin bada eskumena duena eta ez baitu jartzen, zuek jarri barko dituzue. Aurrekonturik ez dago, ez degunerako nahi. Borondate politikoa da. Aurrekonturik ez dago, ez degunerako nahi. Zen aurrekonturik ez dago, eskolak ere ez daukate aurrekonturik. Eta eskolek utzi zioten deitzeari beraiek hartu dutelako honen ardura. Beraiek beraien diruarekin erosi dituztelako. Ordenagailuak eta SIM txartelak. Barkatu nire txanda da. Eta hori badakigu azterketa bat egin degulako. Zuek badakizuten nola den eskolen egoerak orain? Zenbat txartel erosi dituzten? Nik 3 auzotan egin dut azterketa. Bidebieta, Intxaurrondo eta Altza. Mendiolak, SIM txartelak erosi dituzte. Intxaurrondo egoak, 13 ordenagailu, 5 SIM txartela. Haien poltsikotik osatu dute, Eusko Jaurlaritzak osatu ez duena. Intxaurrondo ikastola. Barkatu nire zen Intxaurrondo egoa. Zailtasun handiak izan ditugu. Denetatik erosi behar izan dugu. Azkenan iritsi ziren txartelak oso berandu. Alternatibak sortu ditugu paperean, ez dauzkagulako, 3. eta 4. mailako entzarako gaiurik. Altza herri ikastetxea. 6 txartel eskatu genitun, 4 bakarrik etorrira. Hortaz, 2 familiek jarraitzen dute ezer gabe. Eta oso informazio kontrajarria jaso dugu, hezkuntzatik eta udaletik. Herrera, bakarrik 6. mailako ikasleak hornitu izan ditugu. Ez daukagu 5. mailakoekin, hornitzeko dirurik ez beragokoentzat. Eta Eusko Jaurlaritzak ez die baliabadirek jarri. Altzako institutua, 5 SIM txartela erosi dituzte beraiek izarkomekin akordioan jarriz. Beraz, hau da realitatea. Eta hortaz ari gara. Jabetu, galdetu, beharrak identifikatu eta jarri baliabideak.
Zuek zeate haien gertuen zaudeten erakundea. Zuek daukazute bete beharra hori hornitzeko. Eta zuen eskumena ez den arren, ikusi den bezala beste herri askotan hori egin dute. Eta hori behar dutena gaur egun ikasle eta familia. Iraian berriro diot, iraian ez dakigulako zen egoeratan hasiko geran ikasturte honetan. Eta beraz, ez dakigu familia horiek aipatutako guzti hauek, 3 auzotakoak baino ez dira, jarraituko duten gailu eta internetik gabe. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrako bozkak, talde sozialista, talde jeltzalea. Urrengo puntura pasatuko gera boto azalpen txanda eskaererik ez dago honekin, beraz, pasatzen gera. 3. kontrol mozioa, COVID-19. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua COVID-19aren testu inguruan genero indarkeriaren aurkako protokolo berezi bat egitari buruz. Zinegotziak aurkeztua. Bai, EH Bildu. Moción presentada por Reyes Carrere Zavala, concejala del Grupo Municipal. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la realización de un protocolo extraordinario contra la violencia de género en el contexto del COVID-19. Mila esker, behin eta berriro, nik ustete goiz osoan atea dela, eta ateako da ere arratsaldean salbuespeneko egoeretan ezoizko neurriak hartu behar direla, eta udaletxe honek eta udal honek, udal gobernu honek ere hartu ditu zenbait arloetan, ekonomia, edo ostalaritzan, edo terratzen asuntoan, edo tasetan, edo kulturan, neurri berriak, ondartzetan ere ikusi ditugu ezoizko neurriak. Baina, genero indarkeria bezalako gai garrantzitsu batean, non biktima erasotzailearekin giltzapitzera behartuak izan dira, ez dugu ezoizko neurri berririk ezagutu. Eta are gehiago esango nuke ere berritan sailaren zinegotzi delegatuari ez diogula ezer entzun honen arira publikoki ezer esaten, ez? Nolabaiteko figura hori desagertua edo bintzat faltan bota izan dugu hilabete hauetan. Nik uste ez da saila gutako inorentzat egoera hau pixka bat irudikatzea, ezin irtetea, eraso psikologiko ugari sufrituz etxe barruan, 4 pareta horietatik ihes egiteko gaitasunik gabe, eta gainera kasu gehienetan, edo behintzat kasu askotan ere, seme-alabak tartean izaten dira etxe horietan. Nola ez, jakin badakigu ez dela gai erresa, eta ere badakigu udalak jarraipena egin diela. Aldez aurretik egoera hontan zeuden emakume kontrolatuak edo ezagunak, eta telefonoz deitu zaiela, eta gizarte zerbitzuetik ere salaketa jarri dutenean bertaratu izan direla bezain pronto. Badakigu hor lan bat egon dela, ez? Baina, claro, galdera asko egiten gara gure buruari, zeren pixka bat ez alda susmagarria eta harrigarria Donostian konfinamentu garaian genero indarkeriagatik jarritako salaketak berea egin izana. Ez alda sintoma bat zerbait berezia behar dela bintzat ezartzea gai honekin, ezoizko protokolo bat behin eta berriro eskatu dugu, ez? Salaketa jartzen ez duten emakume horiei nola iristeko, ez? Ez dakigu eta adituak ere ez dakite, baina ze nolako ondorioak izango dituzte egoera horiek jasan dituzten familia horiek, ez? Eta ze gertatuko ote dan, beste konfinamento bat ere itzuli beharko badugu, orduan ze gertatuko da. Nik uste prestatuak egon behar gerala, eta nola baiteko protokolo berri bat ezoizkoa eta prestatuak egongo beharko ginatekela. Izaskun landaiak ja emakundeko lehendakariak horrela adierazpenak ere egin zituen ja martxoaren hasieran, eta ere esaten zuen egoera berri batean gaudela, eta oso adi egon eta jarraipen etengabea egin behar dugu. Salbuespen egoera honi
dagozkion neurriak hartzeko. Hau da, egokitzeko neurriak egokituta salbuespen egoera honi. Horregatik ekarri dugu kontrol mozio hau, nik uste oso interesgarria dela eta ezezkoa ematea oso zaila izango dela gobernuarentzat. Esaten dugu, ezoizko protokolo bat egin dezala, oraingo salbuespen egoerari egokituta ere, eta ere prebizio egiteko berriro sartzen gara konfinamentu batean. Beste alde batetik ere, beste puntuan, kanpaina berezi bat diseinatzea eta egin ditzala genero indarkeriari buruzko kontzientziazio eta sensibilizazio kanpainak. Eta beste aldetik ere, bukatzen dut, eskatzen dugu hirugarren puntuan, ere Donostiako gizarte elkartekin eta talde feministekin bat egitea aztertzeko egoera eta benetazko protokolo eraginkorra egiteko. Mila esker. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, ez dakit horren zaila egingo zen gobernuari ezezkoa bozkatzea. Bueno, ikusiko dugu azalpenean. Baina, bueno, nik uste garbi dagoena da konfinamendu egoera honetan emakume askok beraien jipoitzen edo gaizki tratatzen dituzten pertsonekin konfinatuta egon baldin badira, logikoa dela epe honetan salaketak bere horretan edo inkluso murriztuta izan direla ikustea, ezta? Eta horren inguruan, hor dauzkagu datuak lehengo astean, Espainiako gobernuko berdintasun ministeritzak aipatzen zuen. Las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el confinamiento se elevan hasta un 61,56% más que el año anterior. Vemos un incremento del 43,8% en las llamadas o de que las consultas online por esta misma cuestión han aumentado, comparando la primera quincena de mayo de 2020 con la del 2019, hasta un 419%. Y que a nivel estatal, el WhatsApp habilitado para el servicio de atención emocional y psicológica, desde que se puso en funcionamiento el 21 de marzo, ha recibido un total de 1.678 consultas. Si comparamos este mismo periodo del 21 de marzo al 15 de abril de 2020 con el del 16 de abril al 15 de mayo, es decir, el mes siguiente, el incremento ha sido de un 29,5%. Por tanto, desde luego, nosotras no podemos sino votar a favor, porque efectivamente detrás de estos números hay vidas de muchas mujeres, y porque si en algo estamos de acuerdo es que este confinamiento y la desescalada vamos a ver las consecuencias de lo que ha supuesto para todas estas mujeres el estar confinadas viviendo con su agresor, que seguramente ha recurrido a tipos de violencia que tiene que ver mucho más con lo psicológico que con lo físico, pero que desde luego si en algo estamos de acuerdo es que vamos a ver esos efectos. Y por tanto creo que estamos a tiempo todavía de poner en marcha esas medidas, esos protocolos excepcionales y desde luego todo nuestro apoyo a esta moción. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Alkate jauna, este grupo municipal entiende las dificultades que ha podido tener la responsable del Departamento de Igualdad de Donostia debido al estado excepcional y a la situación inédita que estamos atravesando. Dicho esto, creo que el tema que nos ocupa, relativo a la violencia de género en el contexto del COVID-19, es importantísimo, el cual debemos afrontarlo urgentemente con todas las medidas excepcionales que a los grupos municipales se nos ocurra, así como las ideas que puedan aportar asociaciones sociales, grupos feministas de Donostia o de cualquier otra parte. Debemos de luchar conjuntamente contra esta lacra social que son los maltratadores. Creemos que es un tema que ha causado y sigue causando mucho dolor a todas las víctimas, a todas las mujeres víctimas de la violencia de género,
Por este motivo, el Gobierno municipal y la oposición debemos de remar en el mismo sentido, por el bien de todas estas mujeres y, en la medida de lo posible, evitar que se produzca ni un solo caso más de maltrato. Dicho esto, este grupo votará a favor. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Eskerrik asko. Bueno, nik uste gai hau ere bere garrantzitsua dula, y como no podía ser de otra manera, yo creo que es muy importante que además conozcamos los datos que se están dando, pero todavía no los conocemos todos. Yo ya en su día, en la comisión previa a este pleno, hablé sobre la necesidad o no de hacer un protocolo express para esta situación. Y lo que sí hice, y voy a volver a repetir para que no se diga que no hemos hecho nada, es precisamente mantener todos los servicios de la Casa de las Mujeres. Las psicólogas han estado trabajando, las abogadas han seguido trabajando, con las que ya se estaba y con los nuevos casos que han seguido presentándose. De las abogadas, también el grupo de empoderamiento, también el grupo de libre de violencia. Todo se ha tratado de trabajar y se ha hecho un seguimiento de forma telemática, adaptándonos en la medida de las posibilidades y tratando de llegar a todas y cada una de ellas. Es verdad que también esta época de confinamiento yo creo que ha limitado y ha bloqueado muchas de las situaciones a las que ahora mismo vamos a tener que ir llegando. El Departamento de Igualdad está vinculado y trabajamos coordinadamente con la Oficina de Atención a la Víctima de las Mujeres, que depende de Bienestar Social, en donde además se articulan otro tipo de medidas precisamente porque generalmente suelen ser necesarias, ¿no? En este sentido, a nosotros no nos parece que tenemos que hacer un protocolo express, porque ya dije, porque en el protocolo que nosotros ya tenemos, además de ser interdepartamental dentro del ayuntamiento, también está vinculado a otras administraciones públicas, como son la Diputación Foral y el propio Gobierno vasco. Y en estos momentos también hay que tener en cuenta todas las ayudas que están viniendo desde un Gobierno central, que por fin empiezan a llegar, y ya nos hubiera gustado que partidos que han estado gobernando durante años hubieran tenido otra visión y otra actitud frente a esta realidad. Pero bueno, los cambios políticos a veces son buenos y yo creo que en este sentido también ha sido bueno. Yo solo quiero agradecer a todas las trabajadoras que han estado al pie del cañón. Tenemos pendiente hacer una revisión de todo lo que ha ocurrido en estos momentos y a partir de ahí seguir tomando las medidas que consideramos necesarias. Agradezco el tono, pues al igual que agradecen los grupos de la oposición en los que se dan los debates, y no otros tonos pues aireados que no sé si son de teatralización o a qué tipo de situación corresponde, ¿no? En este sentido, bueno, como ya sabéis, sin bola de cristal, porque al igual que a la oposición, a lo mejor en algunos casos no le hace falta bola de cristal para saber lo que piensa el Gobierno, porque ya ha escuchado previamente lo que piensa el Gobierno, lo mismo nos pasa a los representantes del Gobierno. Ya hemos escuchado a la oposición lo que piensa, lo que va a pedir, y seguramente sé lo que me van a contestar cuando termine mi intervención. En este sentido, pues yo creo que no son necesarias mucho tipo de estos elementos, yo sin bola de cristal. O sea que vamos a votar en contra y espero seguir trabajando conjuntamente. Recibiremos las aportaciones como siempre. Y otra cosa que también me gustaría destacar, porque ya se ha dicho por otros compañeros del Gobierno, somos personas, además de políticas. Y las conversaciones que tenemos no suelen ser con los árboles, los bancos o el mobiliario urbano. Nos reunimos con ciudadanos y ciudadanas, con asociaciones, con personas técnicas y con especialistas en las materias que llevamos. Como imagino que los demás. Es verdad que la diversidad de opinión al final no solo existe en la política, existe en la ciudadanía, existe en las asociaciones, y estamos viendo que incluso en el mundo científico. O sea que lo que tenemos es que aprender, yo creo que a gestionar toda esta diversidad y sin insultarlos, porque hay que ver cómo funcionamos los partidos cuando estamos en el Gobierno y en la oposición, y muchas veces los discursos pues a veces son sorprendentes, porque ahora iría a Madrid a decir cuántas veces el Partido Popular vota a la vez que iba a decir que es cual Cartasuna, pero con EH Bildu. O sea que yo creo que al final todos nos damos la vuelta en la misma lavadora. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak ez dakit hitzik hartu nahi duen. Jaione? Bai. Compartimos, como no, la preocupación
por la presencia de la violencia doméstica en nuestra ciudad y el impacto que ha tenido y tendrá en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Pero hemos votado que no, pero porque no estamos de acuerdo con el contenido. Sí que nos preocupa la situación, pero no estamos de acuerdo con el contenido de la moción. Ya que existe un protocolo del Ayuntamiento que suscribió en octubre de 2017 y otro con la Diputación Foral de Guipúzcoa en junio de 2018. Ambos instrumentos actúan tanto en situaciones de urgencia como ordinarias. Por lo tanto, entendemos que una cuestión de tan elevada gravedad debería estar al margen de sacar un rédito político como creemos que es el caso. Parece ser que esta es la tónica general que se está escuchando en este pleno, ¿no? En lo que Bildu nos trae una moción totalmente despegada de la real responsable con la que está, tal y como está actuando el Ayuntamiento. Y se nos da un toque de atención como si nada hubiéramos hecho en este terreno durante este periodo de pandemia y fuera necesario esta moción para recordarnos que estamos olvidando los momentos que hemos vivido y el tema tan preocupante como es la violencia de género. Nada más lejos de la realidad, porque desde los servicios municipales nos consta que se está trabajando con mucha intensidad, tal y como ha explicado la concejala la delegada, y la mayoría de las cuestiones que EH Bildu nos plantea en su moción ya han sido realizadas por los servicios municipales de esta ciudad y en muchos casos superando con creces lo planteado. Creemos que esta moción, por tanto, tendría que estar muy al margen de sacar un rédito político si es verdad que el tema les preocupa tanto como a nosotros nos preocupa realmente. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. EH Bildu. Bueno, yo creo que tanto hoy como en la moción, como en comisión, yo no he dicho que este ayuntamiento no haya hecho nada, ni mucho menos. Es más, he dicho que sí, y lo acabo de decir antes en mi intervención inicial, que nos consta que ha estado muchas técnicas y que las mujeres que estaban de antes controladas y bajo el paraguas del Departamento de Igualdad o del Departamento de Asuntos Sociales seguían controladas. Eso lo he dicho yo. O sea que lo demás yo creo que son acusaciones más que gratuitas, ¿no? Nosotros hemos traído esta moción aquí y la petición era un protocolo adaptado a las circunstancias de urgencia del COVID-19. Porque claro, ¿quién hubiera pensado hace 3 meses que la playa de la Concha hubiera estado cerrada con marea alta? Nadie, ¿verdad? Y asumimos que es una situación extraordinaria, que es una situación urgente y es una situación que necesita un protocolo y unas medidas urgentes. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Quién iba a pensar hace 3 meses que íbamos a estar, una mujer maltratada iba a estar encerrada por obligación, por ley, con su maltratador? Pues nadie. Este protocolo, el que se ha puesto en marcha por parte del Departamento de Igualdad, es un protocolo que no está ajustado a esta realidad que hemos vivido y esto es lo que estamos pidiendo. Ahora, lanzar sospechas de que a nosotros, al vez, igual tenemos un interés, no sé qué interés podemos tener, pues realmente es irse pasada de frenada, porque yo creo que está muy lejos de nuestra intención. Muy lejos de nuestra intención y esta moción de control así lo dice. Queremos y lo que estamos pidiendo es un protocolo ajustado a unas circunstancias que son excepcionales, que son de la China, que vienen de Marte, que no lo hubiéramos pensado nadie. Y eso es lo que estamos pidiendo. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak. EH Bildu, Elkarrekin Donostia eta Talde Popularra, kontrako botuak, Talde Sozialista eta Talde Jeltzalea. Ez da onartzen beraz, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, COVID-19 osasun krisian. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, COVID-19 osasun krisian bizikletaren erabilpenari buruzkoa. Taldeko zinegotziak aurkeztua. Moción presentada por Garbiñe Alquiza López de Samaniego, concejala de Grupo. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el uso de la bicicleta en la crisis sanitaria COVID-19. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, bueno, COVID pandemiak mugikortasun murriztapena ekarri zuen batean, eta gero mugikortasuna berreskuratu behar izan dugu poliki-poliki, ez? Eta ikusi da auto eta garraioen publikoen erabilera gutxitu egin dela, eta bizikletarena eta oinezkoen desplazamendua aldeko apustu egin dutela herritarrek.
Bizikleta mugitzeko modu segurua dela argi geratu da, kutsatzeko arriskurik ez duelako eta beharrezko distantzia fisikoak bermatzen dituelako. Eta Osasunaren Mundu Erakundeak ere gomendio bera eman du. Donostian, bizikletaren erabilera asko handitu dela ikusi izan dugu eta garraiobide seguru bezala hautatu dutela hiriko hiritarrek askoz. Pandemia krisi honetan, ugari izan dira bizikletaren eta espazio publikoaren alde egin duten erabiltzaile eta elkarteek. Eta horren adibide daukagu, Hiriko Kalapie elkarteak egindako hainbeste proposamen. Baina ez hori bakarrik. Hainbat hiri eta herriek ere pausu aurrerakoiak eman dituzte mugikortasun eredu berri baten alde. Eta hor dauzkagu Berlin bidegorriak margotu zituztenak hasieratik, Parisek 300 milioi inbertitu ditula, 9 bizikleta ibilbide, 50 kilometro bidegorri, Milanen 55 kilometro kendu dizkiote autoari bizikleta eta oinezkoei emateko, Valentzian 2.300 kilometro bidegorri eta 151 milioi euro, Granadan 75 kilometro bidegorri eta 31 kale oinezkoentzat, Malagak 50 kilometro bidegorrientzat, Bartzelona 80 kilometro oinezkoentzat eta 30 bidegorri, eta gertuago Gasteizen, Iruñan eta Galdakon ere bestelako neurriak hartu dituzte. Ez hori bakarrik, aprilaren 21ean, bizikletaren aldeko hirien sareak 21 erakundek sinatutako bizikletaren erabilera sustatzeko txoke plan bat plazaratu zuen. Hoien artean Donostiako udala dagoena, eta non eta Pilar Arana zinegotzi ordezkariak parte hartu zuen. Plan horretan, 12 neurri zentzudun eta baliagarriak aurkeztu egin ziren. Badirudi propaganda hutsa udal gobernuaren partetik. Baina hori da, aurkeztu zena. Eta oraindik ere, hemen ez dugu ikusi horrelako neurririk. Baina gainera ere, BOEk 2020ko maiatzaren bateko agirian adierazi zuen, 3. artikuluan, kutsatzea saiesteko baldintzen izenburupean, segurtasun tartea mantendu alizateko, toki entitateek eremu publikoa banatzeko erreztasunak emango dizkiete oinezkoi eta bizikletan doazenei. Eta gainera ere, gogorazi behar dugu, EH Bildutik ere, hasi izanetik alarma egoera, Donostiako udal gobernuari hainbat neurri aztertu eta zartzitzala eskatu geniola. Konfinamenduan adibidez, ospitaletara igotzeko bidegorria jartzea edo sikiera azter zezala. Eta dibizi mantentzea, baina horiek ere ez ditu egin. Eta deseskalatze prozesuari begira, behin-behineko bidegorriak ezartzea eta bizikleta sarea handitzea. Esaterako elosegi etorbidean eta poligonetarako 10 eta poligono 27 eta igara poligonoan bidegorriak ezartzitzala. Eta gainera, beste interpelazio bat aurkeztu genuen, jende pilaketak eman direnez eta istripuak ez gertatzeko eta distantzia fisikoak mantentzeko, espazio publikoaren banaketa eta berrantolaketa berri bat egiteko. Baina berriro ere, udal gobernuak ez zuen proposatutako neurririk kontuan hartu, baina ez gureak bakarrik, baizik eta eragile eta erabiltzaileek eskatzen zituzten proposamendik kontuan hartu. Donostiko udalak egin duena, hau izan da. 10 eremuko oinezko bizikletak eta autoak juteko 5 kale, 800 metro, beste hirietan kilometroi buruz hitz egiten ari genean, eta askatasun eremuan 30 kilometro orduko eremu bat, 400 metro, autoak eta bizikletak juteko. Baina ez, hori nahikoa ez, eta maiatzaren 13an jakin genuen Donostiko udalak bertan bera utzi zuela debizi zerbitzua sinedie. Eta gainera, hemen atera den gai bat, maiatzaren 16an prentsa bidez, nola ez, jakitun gera, enparke enpresak kudeatzen dituen parkinetan, Atotxa, Okendo, Bulebar, Katalunia eta Kontxakoetan, autoek ordu beteko doain aparkalekua izango dutela. Orduan, erdigunera etortzeko autoek duten baldintzak erraztu egiten ditu udal gobernu honek. Oinezko eta bizikletentzako neurriak indartu beharrean. Beraz, mugikortasun murriztearen ondorioz egin hartu behar diren neurriak hartu behar dira, ja, espazio publikoak berrantolatu eta Donostiako eraiki den autoentzako hiria behingoz aldatu eta mugikortasun jasangarri eredu berri bat jarri. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. La movilidad urbana se ha visto gravemente afectada por esta crisis sanitaria y de esta forma se ha reducido el transporte público y el vehículo privado ha sido utilizado de una forma mucho más reducida. La pandemia ha creado un nuevo contexto de movilidad en las ciudades. Tal y como citaba Garbiñe, organismos internacionales como la OMS recomiendan el uso de la bicicleta, ya que respeta el distanciamiento social, medida que en estos momentos es la que evita la propagación del virus y a la vez se hace un ejercicio mejorando la salud tanto física como mental. Por ello es un buen momento para apostar por medios de transporte sostenibles y seguros como es la bicicleta. En este sentido, también la declaración de la tercera Conferencia Mundial Ministerial sobre Seguridad Vial celebrada en Estocolmo en febrero del 2020 recomendaba acelerar el cambio hacia modos de transporte más seguros, limpios, eficientes energéticamente y asequibles.
y promover mayores niveles de actividad física, como caminar y andar en bicicleta, así como integrar estos modos con el uso del transporte público para lograr la sostenibilidad. La bicicleta, por tanto, puede también contribuir de manera muy positiva a los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, impulsando mejoras en los objetivos de desarrollo sostenible, en los que tanto Europa como España deben aplicar un mayor esfuerzo en los próximos años. Son numerosas las iniciativas relacionadas con la movilidad ciclista que se están desarrollando en el mundo y que se han convertido en prioritarias desde la aparición de la pandemia. Podemos citar diferentes ejemplos, también en Italia, en Milán, en Zaragoza, por ejemplo. La ciudad contará próximamente con 80 kilómetros más de vías ciclables mediante la pacificación, limitadas a 30 km/h, del carril derecho de 50 calles, en el que pasarán a tener prioridad las bicicletas y los patinetes. De esta forma, se convertirá en una ciudad 100% ciclable. Asimismo, se trabaja en facilitar los desplazamientos peatonales. Para ello, se van a duplicar los estacionamientos de calzada, tanto para las motos como para las bicis y los patinetes. Consideramos que son medidas que realmente se podrían aplicar perfectamente a Donostia de la manera que se pudiera hacer posiblemente, ¿no? En esta situación de alarma, al verse reducida la movilidad, la calidad del aire ha mejorado considerablemente en las ciudades, incluida Donostia. Ello nos da el indicativo del camino a seguir, asumiendo el reto y apostando por otro modelo de movilidad. Las asociaciones ciclistas Calapia y Asociación de Ciclistas Urbanos de Donostia ha solicitado desde las distintas administraciones se habiliten urgentemente en el espacio público las medidas necesarias para posibilitar a la ciudadanía la estancia y la movilidad con las máximas garantías de seguridad. El Gobierno municipal no ha hecho una apuesta clara, consideramos, por la movilidad sostenible en esta ciudad. Creemos que en este momento se deben tomar medidas para que a la ciudadanía le sea atractivo caminar, ir en bici o utilizar el transporte público. La situación en la ciudad es que en estos momentos el servicio de bici se encuentra suspendido. La concejala delegada de Movilidad explicó que en estos momentos no se puede reactivar el servicio puesto que la pandemia coincidió en un momento de transición de una empresa a otra, por ello se ha retrasado y calcula que hasta el otoño no se va a poner en marcha el servicio, dejando a los usuarios sin la posibilidad de moverse por la ciudad a través de un servicio público como es de bici. Solicitamos al Gobierno municipal que busque la manera de poner en marcha el servicio y de esta manera las medidas de seguridad. Por otro lado, creemos muy importante impulsar campañas con objeto de formar y educar a la ciudadanía en el uso de la bicicleta y que desde los ayuntamientos se podría valorar la posibilidad de instar a la Diputación Foral a que se implementen ayudas económicas para la financiación de bicicletas, facilitando su uso a toda la ciudadanía. Ante la falta de medios públicos, pues los privados se refuerzan. Oferta de parkings gratuitos con todo lo que eso conlleva. Votaremos a favor de la moción de Bildu en sus dos puntos, entendiendo que estamos en un momento decisivo y que el Gobierno municipal debe tomar una decisión que redefina la ciudad que quiere impulsar. Y de esta manera las medidas de seguridad eficaces que se concreten en una mayor calidad de vida de la ciudadanía, dando prioridad a los peatones y a los ciclistas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak orain. Eskerrik asko. Antes de empezar, me gustaría recomendar al Partido Socialista que se centrara en la ciudad, y en San Sebastián, porque recuerden, no es política, es San Sebastián. Y ya centrándonos en lo que nos ocupa, se ha constituido un grupo de trabajo que se va a centrar en la movilidad. Es un gran acierto, nosotros lo propusimos, pero ha sido consensuado por todos los grupos, porque sabemos de la importancia de la movilidad en esta ciudad y en todas las ciudades, en todos los entornos urbanos. Es uno de los grupos de trabajo que yo considero que se van a tener que prorrogar más allá del mes de julio y que probablemente tengan que tener un carácter prácticamente permanente. Nosotros consideramos que la bicicleta sí es un elemento fundamental para el futuro de esta ciudad y se tienen que hacer inversiones en infraestructuras, inversiones muy importantes en infraestructura de bicicleta. Porque no puede ser que los barrios estén desconectados del centro, no puede ser que los barrios estén desconectados entre ellos, no puede ser que tengamos una red de bidegorris completamente handicapada, o sea, falta mucho por trabajar. No puede ser que tú salgas en bici de casa y no sepas dónde aparcarla, la tengas que aparcar en cualquier lugar. Nosotros propusimos y vamos a seguir empujando
para que se consiga un parking subterráneo en la zona de la Concha, la creación de parkings permanentes para bicis en toda la ciudad, la creación que se complete la red de estaciones de bici, que se facilite a la gente utilizar la bicicleta, que al final del día es lo que necesitamos. No puedes pedir a la gente que utilice la bici y multarles porque la aparcan mal, porque no hay sitio donde aparcar. No puedes pedir a la gente que utilice la bici y no facilitar una red de bidegorris segura. No puedes pedir a la gente que utilice la bici y multarles por cualquier, no sé, por cualquier tontería. O sea, si nos creemos que la bicicleta tiene que tener un papel fundamental en esta ciudad, tenemos que apostar fuerte por el uso de la bicicleta, tenemos que apostar fuerte por la inversión en infraestructura dedicada a la bicicleta. Y todo lo que sea seguir ese camino nos va a tener detrás, nos vamos a apoyar al 100%. Así que, lógicamente, también vamos a apoyar esta moción presentada por EH Bildu. Eskerrik asko. Bai, zuri talde sozialistak ez du hitzik hartuko. Talde jeltzaleak bai, barkatu. Bien, en primer lugar, quiero dejar bien claro que los temas de seguridad para peatones, ciclistas, es lo que está en el ADN, en el corazón del Departamento de Movilidad, que es lo primero que se nos pide, que atendamos a la seguridad. O sea, todas las decisiones de pasos de peatones, de semáforos, de cruces, de bandas de aparcamiento, de diseños de bidegorris, de diseños de peatonalizaciones, de salidas de garajes, todas esas decisiones, el primer filtro por el que pasan es el de la seguridad. Así que quiero tranquilizar a los que nos estén oyendo en ese sentido. Y aprovecho la ocasión y la intervención del Elkarrekin Donostia, que le parece tan buena idea que de no sé cuántas calles ha dicho, o kilómetros, porque aquí todo es que, bueno, luego comento. No sé si ha hablado de 50 calles que iban a hacer no sé dónde, el carril derecho, dedicarlo a las bicis. Dice, mira qué bien, estupendo. Una barbaridad desde el punto de vista de seguridad, porque todos los giros de los coches que están a la izquierda y que van a girar a derechas cuando haya un carril bici está, creo que, nada recomendado, incluso prohibido en los manuales de seguridad de vías ciclistas. Bueno, lo siguiente que nos piden en esta moción es que hayamos actuado durante esta época, porque recuerdo que la moción habla de las acciones de la bicicleta durante la crisis sanitaria, durante la crisis, y llevamos los casi escasos 3 meses, ¿no? Se nos pide todas esas acciones para mejorar la circulación de bicis, la calidad de vida, los peatones, la seguridad sanitaria, el esponjamiento. Todo eso hemos hecho. O sea, en el poco tiempo que llevamos a efectos de hacer actuaciones en la calle, hemos hecho restricción, hemos ampliado carriles bicis con el ejemplo de la avenida, que tampoco les ha gustado, hemos reducido, que nos pide reducir velocidad en las calles, lo hemos hecho. O sea, hemos hecho unas cuantas cosas. ¿Que les parecen pocas? Bueno, a eso igual podríamos entrar a debatir, hay que hacer más, tenemos más en cartera, se están analizando muchos barrios y haremos más. Pero, hombre, yo creo que por lo menos es de justicia reconocer que las que hemos hecho están bien. Pero luego, claro, leyendo su moción, creo que entiendo por qué no les parece, es que ni lo mencionan. En la moción que nos presenta EH Bildu, el verbo que más se conjuga es el futuro, porque dice, París invertirá, Milán quitará, la Generalitat Valenciana construirá, Granada se dotará, Málaga dedicará y todas las demás implantarán. Bueno, nosotros de eso vamos a hacer mucho, luego se lo explico al final, pero es que además ya hemos hecho algo. Particularmente me ha gustado el ejemplo de la Generalitat Valenciana, que dice construirá 2.300 kilómetros de bidegorri. 2.300 kilómetros de bidegorri. Y eso me lo pone como ejemplo para acciones durante la pandemia del COVID. 2.300 kilómetros. Yo me imagino que conozco a los compañeros, algunos de los del Ayuntamiento de Valencia por lo menos, seguro que es un plan no para la duración del COVID, sino
una legislatura, 2 o 3 legislaturas, no sé cuántas, y además con dinero propio del ayuntamiento, con el dinero del Estado, con el dinero de Europa, con los fondos FEDER y con todo lo que pillen, lógicamente, como estamos todos. Pero a ver, vamos a poner las cosas en su contexto. Si tanto les gusta y por las intervenciones se mezcla mucho el corto plazo ahora con el largo plazo, y tanto creen en todas esas acciones futuras que muchas ciudades van a hacer, créanse en el plan que está trabajando este gobierno de cuando entre el topo a funcionar, esa ciudad futura que va a ser mucho más peatonal, mucho más bici y mucho más amable, en la que hemos venido insistiendo, hablando y en la que trabajaremos. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri eta izteko txanda Bildu taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, dago etorkizunean, baina igual behar bada batzuk egin dituzte ja. Nik esan nahi duena da Donostiak aukera paregabea utzi duela eskapatzen mugikortasuna berrantolatzeko. Baina hainbat arloetan bezala, borondaterik agertu ez duelako. Jarrita 400 metro eta 800 uste du nahikoa dela. Baina hori bai, nahi duena da, autoaren aurreko mendekotasun egoerara itzuli. Eta hortako arriskoa daukagu hiri honetan. Zen orain arte, hiri honetan, autoa izan da, hiri plangintzaren ardatza, autoa, eta jarraitzen du izaten. Eta espazio publiko gehiena, ikusi egun bezala, autoei eta parkinei ematen zaie. Eta administrazio publiko guztiek sustatute oinezko eta bizikleten aldeko neurriak. Zuek hau sinatu dezue. Hau sinatu dezue, baina gero ikusitugu beste neurriak. Baina ez hori bakarrik. Gero, zinegotzi ordezkariaren hitzetan, entzuten dugu, udan autoierak eta pilaketak egotea desiatzen dagoela. Bai, Pilar, eta ez dut kontestutik aterako. Zure hitzak dira. Ojalá ya sea el atasco en verano, ojalá vengan los coches al centro, uno de los indicadores económicos es el número de coches, ojalá aumente el número de coches, eta berriro diot, kontestutik atera gabe. Ezin dena da, egungo egoeran, mugikortasun zinegotzi batek adierazpen horiek egitea. Adierazpenak eta hartutako neurriak hartzea, autoa izatea ardatz hiri honetan. Badirudi ez duzula ezer ulertu, ez duzu ezer ulertu. Inguruko hirietara eta herrietara begiratzea baino ez duzu egin behar. Beraz, argi dago, jarrera aldatzen duzue, zinegotziak jarrera aldatzen du, esandakoak zuzentzen ditu, ingurumen jasangarriago baten alde egiten dugu, edo behar bada beste zinegotzi ordezkari bat beharko dugu. Behar bada bizikletaz buelta baten batera joan beharko duzu ikusteko nola dago niria. Eta beste norbaiti utzi zure kargua. Argi dago udal gobernu honen lehentasunetan ez dagoela mugikortasuna, ez klima aldaketaren aurkako borrokarik ere. Neurri ausartak behar dira mugikortasun eredu bat egiteko, eta ez zeate hortan ari. Mugikortasun eredu berri batek behar du garraio publikoa indartzea, horrela ez litzateke debuseko langileria hor kanpoan egongo, espazio publikoak berreskuratzea eta automobil pribatuaren erabilera murriztea. Zen aurreko egoerara itzultzea, barkatu esatea, ingurumen, gizarte eta ekonomia porrota ekarriko dio hiri honi. Eta horretara kondenatzen ari zate Donostia, jarrera horrekin. Atera beharrean indartsu egoera hontatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Udasai. Bozkatu egingo dugu. Ondo iruditzen badin bat zaizue. Mozioaren aldeko botuak. Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, jeltzaleak eta sozialistak. Ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatzen gera, bi mozio batera izango dirateke, 5. eta 22. eta aurreratzen dizuet, horren ondoren eten egingo dudala. 5. kontrol mozioa, COVID-19 kultura. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, COVID-19 kultura esparruan izan duen eraginari buruzkoa. Kontrol mozioa kultur ehundura babesteari buruzkoa COVID-19 krisialdiaren barruan, Aitzolearan eta aurkeztua eta aurrekoa Zigor Etxeburu Urbizuk, Bildu taldeko zinegotzea 5. aurkeztua. Moción de control presentada por Zigor Etxeburu Urbizuk, concejal del grupo. Moción de control presentada por el grupo Bildu sobre la incidencia del COVID-19 en el ámbito cultural. Refuerzo y protección del tejido cultural local, presentada por Aitzolea Araneta, portavoz del grupo municipal Elkarrekin Donostia. Bai, lehen txanda Bildu taldeak dauka. Bai, guardia, on guztioi. Bueno, COVID
osasun krisiak pertsona asko kaltetu ditu gure hirian, munduan, Euskal Herrian, eta horiekin batera kaltetu du kultur bizitza, kultur arloa eta kulturaren sektore profesionalak eta baita kulturaren arlo ez profesionalak, gizarte eragileak eta bar. Hainbesteaino kinka larrian geratu direla hainbat. Jakina da eta edo nork ulertuko du zenbat kontzertu, zenbat emanaldi, zenbat ikuskizun bertan bera geratu diren eta gainera ez dakigun noiz berrartuko diren, ez? Eta egoera hori are zailagoa da euskaraz sortzen duten kulturgileentzat. Berez, lehenagotik ere, aski egoera zaurgarrian baitzegoen euskararen kultur sistema bera, ez? Horregatik, osasun krisi honen hasieratik, aurreneko momentutik, gobernu taldearekin harremanetan jarri ginen, gure kezka adierazteko egoerak aurrikusten genituelako, pentsatzen dut gobernuak bezala ze egoerak ekarriko zituen honek eta kezka hori adierazi genion gobernuari eta baita gure lankidetza eskaini. Baina denbora honetan, eta orduko hasierako une horietan erantzun bazitzaigun ere, aipatutakoari eta bar, geroztik gobernuaren postura ez da izan bat ere lankidetzarena. Nik uste dut ez duela ikusi, ez du irakurri, kirol munduan esaten den bezala, jokaldia ez du ondo irakurri. Uste dut bai, jardun duela egoerari, kojunturari erantzuten, eta ez du zalantza egiten, eta hain zuzen ere badakigu zenbat lan egin duten Donostia Kulturako langileek horretan, eta estimatzen dugu eta aitortzen dugu. Baina guk ikuspegia harago eraman nahi dugu, ez? Berriro diot kulturarloa izan da lehenengotako kolpatua, eta oraindik ere ez daki noiz aterako den egoera horretatik, ez? Segurona, azkenekoa izango da egoera berreskuratzen, edo egoera ein batean berreskuratzen. Horregatik, iruditzen zaigu, gobernuak ez diola horri hain zuzen ere etorkizunari erreparatu. Eta guk hasieratik eskaini genuen horretan lankidetza eta proposamena egin genuen. Proposatu genituen hainbat neurri, eta gobernuari eskatu diogu hain zuzen egoera hori, urrengo etorkizuneko eszenario hori aztertzea udaltaldeokin, gizarte eragileekin, profesionalekin. Hau ez baita galerna bat izan. Honek azpiak mugitu ditu eta asko oso kaltetuta aterako dira kultur arloko eragile asko. Ordea, gobernutik esan zaigu aski informazio eman dela eta, aritu direla beraiek guri informazioa ematen eta hainbatetan esan dugun bezala hemen kontua ez da informazio ematea. Egoera honek tamainako erantzun bat eskatzen du, tamaina politikoa erakustea eta etorkizunari begira kulturarloak hiri honetan, ez bakarrik hiri honetan, beharko lukenaren inguruan gogoeta egitea. Horregatik eskatu dugu mahai bat abian jartzea, urtarrilean eskatu genuen, eta tamalez, egoera larri honek arrazoia eman digu, behar da gogoeta partekatu bat egitea, behar dugu kulturarloan ari iran eragile guztien eta udaltaldeen arteko bateratasuna, ze egoera benetan latza da, badakizue iragarri du Jaurlaritzak bera, kulturarloan 140ko gutxieneko galerak espero dituztela kultur eragile beraiek aurten, urrengo urteetako auskalo, eta honek behar du denak batera ateratzea. Ez da protagonismo eta personalismoen garaia. Denok batera aritzeko garaia da eta etorkizuna guztion artean eraikitzeko garaia da. Horretarako proposatu dugu
txiki eskatu diogu udalari, udal gobernuari, eratu ezala kultur mahai bat. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda orain. Eskerrik asko. Uno de los sectores que realmente han sido más afectados es el sector de la cultura, lo que ha llevado a los creadores culturales a convocar una huelga digital en su momento de 48 horas en las que reclamaban tanto una reflexión global sobre el valor de la cultura como medidas urgentes destinadas a paliar esta situación. Donostia es una ciudad donde la cultura cobra una especial importancia, donde hay grandes festivales internacionales y también hay casas de cultura, de barrio y están sus programaciones. Aunque no conocemos todavía cómo será la desescalada, porque en este momento estamos en esta fase 2, pero estamos cada día adaptándonos a la situación, podemos prever que será un sector que llevará bastante tiempo en poder organizar otra vez nuevos eventos que supongan un cierto número de personas y que tengan que compartir un espacio. Por lo tanto, podemos prever también que el sector cultural pues, va a ser uno de los que más tarde van a recuperar su normalidad, por lo que consideramos imprescindible pues, la adopción de un plan de protección para la cultura local y sus creadores. La cultura ha sido uno de los sectores económicos gravemente más afectados. La programación cultural ha quedado suspendida, se han parado decenas de proyectos, creadores, trabajadores y técnicos están sufriendo estas consecuencias. La cultura favorece la difusión entre la ciudadanía de valores ligados a la cohesión social, además de ser un instrumento básico para el desarrollo social y la transmisión de valores democráticos. En estos días todos apreciamos la importancia de la cultura y agradecemos a los trabajadores y trabajadoras que hayan volcado todas sus iniciativas de forma tan generosa para poder ayudar a sobrellevar de la mejor manera posible el confinamiento. Pero además de darles las gracias, tenemos también que protegerlos para el futuro inmediato. La cultura no es gratis y no se hace sola. La crean personas que comen y pagan sus facturas como los demás. Creadores que van a necesitar el apoyo de todos porque se avecinan tiempos muy difíciles. Es imprescindible que en los próximos meses Donostia mantenga bien vivas las estructuras de su industria cultural y que entre las medidas de emergencia que haya que tomar para poner en marcha otros sectores después de este obligado parón tengan en cuenta a la cultura. Y que le demos prioridad, que corresponde como un sector esencial que es. En estos 2 meses se nos ha informado acerca de la iniciativa de Caetxean, la programación cultural que de manera virtual el Ayuntamiento ha venido llevando a cabo durante el confinamiento. Apoyamos, por supuesto, dicha iniciativa que nace del impulso de reconocimiento de la cultura. Pero no podemos dejar de evitar decir que, por otro lado, los grupos municipales de la oposición pues, no hemos podido colaborar ni emitir nuestra opinión al respecto. Desde Elkarrekin Podemos consideramos imprescindible aunar los esfuerzos para materializar un objetivo común que es el fortalecimiento del sector cultural en la ciudad. Es cierto que desde Donostia Cultura ya se ha tomado alguna medida que implica la contratación de artistas durante el periodo de restricciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que las restricciones puede que se alarguen en el tiempo, es necesario un plan que contemple esta situación y que suponga un factor decisivo de apoyo a los creadores. Y, por tanto, en nuestra moción instamos a que realmente se presente un plan de medidas específicas y concretas para la protección del tejido cultural mientras dure este periodo de restricciones, a la vez que también el Gobierno municipal busque soluciones para que la industria cultural local no se detenga y, además, que suponga también adaptar alguno de los espacios de Donostia Cultura para emitir en directo contenido cultural vía streaming con calidad profesional, permitiendo la emisión en directo de contenido cultural como conciertos, obras de teatro, apoyados por técnicos profesionales de forma que se puedan desarrollar con todas las garantías sanitarias. Y también nos ha parecido importante e interesante que el Gobierno municipal realice un censo actualizado con los agentes culturales profesionales y sin ánimo de lucro, porque todos sabemos que en el sector cultural la diversidad es fundamental. Hay muchos tipos de trabajadores de la cultura. Sabemos que están los profesionales y las personas que son asociaciones que realmente tienen muy complicado sobrevivir en esta situación. Y quería hacer un llamamiento a estas personas y también hacer una referencia también a la cultura local, ¿no? Porque tenemos festivales internacionales como el de Asaldi y en este momento creo que es un buen momento, como el concejal delegado comentó, que se iban a dar oportunidades a los grupos locales. No olvidemos que hay diferentes trabajadores
que de alguna forma intentan llevar a cabo su proyecto de vida y en este momento creemos que su creatividad y su ingenio nos ayudarán a la hora de poder llevar a cabo estas situaciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko. Bueno, es evidente que el sector cultural ha sufrido, está sufriendo y va a sufrir mucho esta crisis. Porque claro, no es lo mismo ofrecer un espectáculo a un auditorio de 900 personas que ofrecerlo a un auditorio de 40, 50, de 70 personas. No tiene nada que ver los ingresos que implica para los ingresos recaudados, pero sobre todo también por la transmisión de esa cultura. No es lo mismo transmitir a un auditorio de 900 que a un auditorio de 40. No tiene nada que ver. Un auditorio de 900 ocupado solo por 40. Entonces, es evidente que el canal online ha sido importante durante esta crisis, ha ayudado a algunos creadores a transmitir cultura y a seguir activos, a tener cierta actividad. Pero mucho cuidado con centrarnos únicamente o con centrarnos en el canal online prioritariamente, porque podemos perder mucha cosa, muchos elementos muy importantes de la cultura, entre ellos el carácter de cohesión social, de dinamizador social de la cultura. Si cada uno consume cultura desde su casa, encerrado en su casa, pues cómo estamos dinamizando a la sociedad, cómo estamos consiguiendo que la sociedad se enriquezca interactuando entre sí misma, si cada uno estamos encerrados en casa. Y en este sentido, conceptos como el de distanciamiento social a mí me resultan muy peligrosos. Yo hablaría más de un distanciamiento, la exigencia de tener distanciamiento físico, porque lo del distanciamiento social corremos el riesgo de que la gente se lo acabe creyendo y cuando acabe esta pandemia sigamos distanciados socialmente. No sé por qué nos empeñamos en hablar de distanciamiento social. En cuanto a la creación de un grupo, de una mesa o de un comité cultural para... Bueno, yo sinceramente creo que ya vamos teniendo suficientes foros en la ciudad para tratar estos asuntos y me sabe mal alinearme ahora con... No me sabe mal en absoluto, pero alinearme con el gobierno, pero efectivamente tenemos un grupo de trabajo de cultura, tenemos Donosti Cultura, que bueno, funciona, los consejos funcionan bastante bien. Por lo tanto, la propuesta de Bildu vamos a votar en contra. Vamos a pedir la votación por puntos de la propuesta del Elkarrekin Podemos, porque es que hay algunos puntos que nos parecen interesantes, otros no tanto. Pero sí que me gustaría subrayar que esta ciudad es una ciudad eminentemente cultural también, eminentemente cultural. Y es muy importante que seamos capaces de seguir atrayendo a visitantes culturales, de seguir movilizando a los donostiarras para que consuman cultura y sobre todo de una manera presencial. Y tenemos que actuar para que eso sea posible lo antes posible en esta ciudad. Yo invertiría mucho más en hacer test en esta ciudad a todos los ciudadanos, de conseguir de asegurarnos de que toda la gente que accede sobre todo en esta primera etapa, ¿no? Que toda la gente que accede a los recintos culturales lo hace con seguridad, que en una inversión fuerte y tan potente en transmitir la cultura a través de medios online, que ya se encargan los propios grupos y los propios creadores culturales de hacer eso. Eso lo pueden hacer desde sus ciudades, desde sus casas. Y podemos tener acceso a esa cultura igualmente sin ningún problema. Por eso, bueno, reitero que vamos a votar en contra de la propuesta de Bildu y si solicitamos la votación por puntos de la propuesta del Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bai, bueno, eguerdion guztioi. Bueno, atzo bertan izan genuen Donostia Kulturako lehenengo administrazio kontseilua, eta bertan, gaur hemen planteatu diren puntu eta gogoeta asko plazaratu ziren bertan, saio telematikoan desente debatitu genuen, bakoitzak bere iritziak zeuzkan, nik guztietan ere ez sakonduko, denborarik ez duelako emango, baino bai, bi mozio hauen aurrean posizioa azaldu baino lehen,
beste udal taldeko kide batek egin duen bezala nik ere aitortu nahiko nuke, bai Donostia Kulturako langileek, ekipo guztiak eta baita ere musika eta dantza eskolako langile guztiek egin duten esfortzua, aste gutxitan, egun gutxitan, gaitasuna erakutsi dutelako, egorari egokitzeko, eta horren aurrean alternatiba bat eskaintzeko, ezta? Eta udalari dagokionez behintzat, bi erakunde horiek izan dira kultura eskaintza bermatzeko izan ditugun tresnak. Eta nik uste hori eskertzekoa dela, ez? Bai deka etxean bezalako programazio bat sortuz, bere irrati propioarekin, ipuinaren orduarekin, antzokia etxean, Santelmoko piezak publiko eginez guztiontzako, Victoria Eugeniako teiatuan egindako kontzertu baten bidez, guzti horrekin, eta musika dantza eskolak ere, bere zerbitzuak online ezarrioz, oso denbora gutxian. Ez da orduan nik uste, lehenik eta behin, prozesu honetatik ikasi egin dugu guztiok, baina bi erakunde hauek ere nik uste, esparru berri batera, mundu berri batera zabaldu direla, digitala, eta hori ere eskertzekoa da, ze konfinamendu edo itxialdi garai horretan, gogorrenetan, bi erakundeak horregon direlako bere eskaintza emanez, eta bermatuz, oinarrizko kultura praktiketara sarbidea. Eta, sartuta, bai Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk egiten dituzten mozioetan eta hoien inguruan posizio hartuta, lehenik eta behin, Elkarrekin Donostiak 4 puntutako mozioa aurkezten du, justo atzo bertan egon ginen honen inguruan luz eta zabalizketan, eta guk behintzat udal talde honek babestu egingo du mozioa bere osotasunean. Uste dut gainera honen inguruan hitz egin genula, zer egin behar dugun, zeintzuk diren gure marra gorriak hemendik aurrera, sortzaileei laguntzak ematea, Santelmoko fondoak mantentzea, liburu ektegietako fondoak mantentzea adibidez, zerbitzuak eskaintzen jarraitzea, hor dauzkagu gure indarguneak, hori da indartu behar duguna edo babestu behar duguna, eta uste dugu hortik jo behar duela gure egitekoa behintzat erakundearen baitan, ezta. Bestalde, 2. eta 3. puntu idagokionez, hauek ere babestuko ditugu, baina zentzu zabalago batean, baita ere desente hitz egin genuen esparru digitalak ze papel jokatu behar duen erakundearen eta eskintzaren aldetik, Korominas jaunak esaten zuen bezala, gurea erakunde honek egiten duena, Donostia Kulturak egiten duena, aurrez aurretiko kultura da, eskaintza da, zuzenekoa, eta hori da guk bermatu behar duguna, adibidez datorren astean bertan, liburutegi eta museon irekierarekin, eta albalin badugu ere, ekainean zehar, albezain pronto programazioaren berrezartze horrekin, eta digitalak hor jokatu behar duen papera importantea da, baina beti ere, posizionatzeko orduan, edo publiko gehiagora iristerako orduan. Ze ulertzen dut ere, gure egin beharra publikoan dagoela, topaguneak, topalekuak sortzeko esfortzu horretan. Orduan, onartuko dugu, baina zentzu zabal horretan, baina beti ere, deka etxean, deka on bihurtu den ariketa horretan, bi puntu hauek nik uste enkaje hona daukatela, eta 4. puntua ere onartuko dugu. Hau dagoeneko bai Donostia Kulturako zuzendaritzatik eta kulturetxetatik egiten den lana, baina hau ordenatzea eta txukuntzeko arazorik ez dugu ikusten. Eta bestalde, EH Bilduk aurkeztu duen mozioaren inguruan, honetaz ere atzo hitz egin genuen, nik aipatu behar dut Donostia Kulturak aurten 30 urte bete dituela, eta urte askotan bere egiteko moduak, niri behintzat aproposak iruditu zaizkit, ezin negozio dagoelako ez da aurrekoa, urte luzetan Donostia Kulturak izan du egiteko modu propio bat, eta kasu honetan galdetzea, informatzea, kontrastatzea bere egituran dago, korpuztua dauka, ez da, eta kasu honetan talde paralelo bat edo mai paralelo bat sortzea dagoeneko Donostia Kulturak egiten dituen edo naturaltasunez egiten dituen bere jardunetan ez zaigu aproposa iruditzen, ez da, gainera kontuan izan da, informazioa lortzeko, kontrastatzeko, badauzkagula kulturetxeak, badauzkagula baditugula baita ere gure Donostia Kulturako zuzendariak, Santelmo Museak eragiten duen sare guztia, kontratazio zerbitzutik baita ere, Donostia Kulturak daukan harreman guztia enpresa eta zerbitzu enpresa guztiekin, hiriko kulturaragiekin ere etengabeko harremana daukagu, baita ere Akoba, Jaurlaritza eta Foru Aldundia eta gainontzeko hiriburuak bat egiten dituzten foroak, kulturaren behatokiak egindako inkestak, esan bezala administrazio kontseiluak, eta beste talde asko baditugu, eta ez zaigu aproposa iruditzen orain beste mai bat ezartzea, hau guztia lantzeko dagoeneko hau existitzen denean. Horregatik ez dugu babestuko EH Bilduren mozioa, eta bai ordea Elkarrekin Donostiarena. Eskerrik asko, izteko txanda den
denik eta behin ez barkatu, EH Bildu taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, pleno berean gauza bat eta kontrakoa esan dezu, Alkateak duela minutu batzuk esan du, etorkizunari begira jartzea preste ongo litzakela debate hortan aritzeko. Bueno, hemen oraintxe esan dezu ezet. Eta berak esan du, gainera, sektore kontseiluak ere badaudela horretarako. Kulturakoak ez dauka. Abian jarri zen, eta urteak darama geldik. Urtarrilean eskatu genuen martxan jartzean, orain berriro esan dezu ezet. Hori eskatzen ari gara, urtarriletik. Hori eskatzen ari gara. Ez dekretuz agintzea egin dezuen bezala, aste nagusia bertan bera utziz, eta inolako harremanik izan gabe, adibidez, agente garrantzitsu batekin piratak dien moduan, ez? Edo auzoetako festak ere, dekretuz, plas, ohar bat, atera, eta ez da aurten jairik izango. Hori da egin dezuena. Iruditzen zaigu, etorkizuna ezin dela horrela eraiki. Ezin da dekretuz agindu, eta etorkizuna kultur arloak bizi duen egoera zail hau horrela kudeatu. Beste gobernantza eredu bat behar da, ezin da autoritarismoz jardun, eta argi daukagu, kultur eragileekin jardun behar dela. Eta berriro diot, kultura kontseilu sektorialik ez dago. Ez dago. Hori eskatzen ari gara urtarriletik, eta berriro esan dezue, ezetz. Eta elkarrekinen proposamenei, baiezkoa emango diogu puntu guztietan, jakinarren zenbait puntu abian direla, batzuk lehenengo biak kojunturari erantzuteko puntuak dira, eta, esan bezala batzuk dagoneko abian dira, streamingaren proposamenari buruz guk ere azpimarratzen dugu kultura presentzialaren alde gaudela, baina batak ez du besteak entzen. Eta azken puntuarekin ere bat gatoz. Bai, eskerrik asko, izteko txanda orain, elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, agradecer, por supuesto, que las explicaciones del concejal delegado y la sintonía en la que se puede ir trabajando y se ha entendido el espíritu de nuestra moción. Realmente es un momento complicado para todos los sectores, el de la cultura realmente lo es doblemente, y en este momento venimos a hacer un trabajo en positivo, y siempre y cuando la voz de los creadores y la voz de los artistas pues se escuche alta y clara, y que bueno, se les escuche sus dificultades a la hora de poder llevar a cabo su trabajo, puesto que la vía telemática ha sido imprescindible en estos momentos de confinamiento, y entendemos todos que ha sido un balón de oxígeno. Por otro lado, también es verdad que no podemos evitar pensar que la cultura en este momento se va a transformar, puesto que me imagino que en los rodajes y en todos estos sitios, pues en los rodajes, por ejemplo, pues el argumento de las series, de las películas, ¿no? Pues se va a ver afectado, ¿no? No van a poderse tocar mucho los propios profesionales. Es una situación muy insólita, pero en algún momento sí me han trasladado que algunos de ellos consideran que tenemos una ciudad con muchos teatros, con muchas casas de cultura, pero que igual la forma de cómo se utiliza, igual es el momento de repensarlo, ¿no? Porque igual es verdad que un aforo del 30% en un teatro pues es complicado, pero si ese teatro tiene una programación más diversa, o hay varios eventos o varias obras en un mismo día, pues igual se puede llevar a cabo con efectividad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bozketei ekingo diegu. Lehenengo EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk. Kontrako botuak. Gainontzeko hiru taldeak. Ez da onartzen beraz. Orain Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa bozkatuko dugu, 4 puntu dauzka, eta talde popularrak eskatu digu banan egitea, pentsatzen ez dago eragozpenik. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak,
Aho batez. Bigarrengo puntuari aldeko botuak. Hau ere aho batez. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Guztiak talde popularra ezik eta talde popularrak kontra. Eta laugarrena aldeko botuak. Laugarren puntu hau ere aho batez. Beraz, lau puntuak onartuak gelditzen dira. Ez dago boto azalpen txandarik, arratsaldeko ordubiak eta ia 10 dira. 3:30 arte nahi badin badez, etengo dugu, bai? Bale, eskerrik asko.
Es que es más, no quieren ni tocarlo, vamos. Un millón de bola y te queda.
Bueno, ekin egingo diogu osoko bilkurari, 6. kontrol mozioarekin. 6. kontrol mozioa, udal bulegoak antolatzeko kontratuan baimendutako lan ordutegia aldatzea. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua udal bulegoak antolatzeko kontratuan baimendutako lan ordutegia aldatzeari buruzkoa. Moción de control presentada por Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal de Bildu, sobre la modificación. Moción de control presentada por el Grupo Bildu sobre la modificación del horario autorizado de trabajo para la ejecución de contrato de la ordenación de las dependencias del Ayuntamiento. Bai, Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. 2019ko martxoaren 12an tokiko gobernu batzarrak erabaki zuen unebide obras eta ikontratas esleitzea udaletxeko udal bulegoak kokatzeko espazioen antolamendu proiektua. Gauzatzeko obra kontua 4.685.000 euroan eta 20 hilabeteko epea eman zion horretarako. 2019ko abenduaren akordioaren bidez, baimena eman zion proiektua aldatzeko. Aldaketa horiek egiteko aurrekontua guztira 1.110.000 euro gehiago izango zirela, onartu egin zuen udal gobernuak. Akordio horretan, baita ere, alde horretarako lan ordutegia areagotu egin zen, lanak goizeko 8:00 gaueko 12:00 gelditu ahal izateko. Horrezagatik, bere momentuan, aurkeztu egin genuen eta udal gobernuari galdetu egin genion horri buruz eta, gure ustez jaso egin genuen erantzuna nahiko eskaz izan zela gure ustez. Horrezagatik, aurkeztu egin dugun zuzenketa bat, kontrol mozio bat. Azken finean, behin eta berriz esaten dan, que el ayuntamiento es la institución más cercana al ciudadano, que el ayuntamiento tiene que dar respuesta a las demandas ciudadanas y en ese sentido la siniestrabilidad laboral es una de las cuestiones que más preocupa precisamente y que se detecta efectivamente como fuente de conflicto. Al mismo tiempo, es cierto que no es, a nuestro juicio, muy adecuado una jornada laboral de 8 de la mañana a 12 de la noche. Al preguntar al respecto al gobierno municipal, a la concejala delegada en este caso del ramo, la respuesta que nos dio es que efectivamente eso era el horario que se había considerado adecuado y que si entendíamos que había alguna cuestión que nos parecía que iba en contra de la normativa de protección laboral, que la denunciáramos. Nos parece una respuesta conveniente del Gobierno municipal, de un Gobierno municipal efectivamente de una institución, en este caso como el Ayuntamiento, que tiene que dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Y en este sentido lo que propugnamos y lo que presentamos en esta moción de control es la moción de control siguiente. Donostiako udalak ertzatuki eskatzen dion udal gobernuari segurtasun arrazoiengatik behar bezala justifikatu premiazkoa jarduketak izan ezik, udal obretarako edo udal erekinerako lanerako ordutegia 8:00 arratsaldeko 8:00 izan dadila. Eta jakina errespeta daitezela obra horietan lanean ari diren pertsonen lan eskubideen guztiak. Porque efectivamente pensamos que con un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde es suficiente para realizar, en este caso, la obra encomendada por el Ayuntamiento, la obra adjudicada de remodelación de las propias oficinas del propio Ayuntamiento. Salvo, efectivamente, que se justifique en un momento determinado que es de una imperiosa necesidad, una imperiosa urgencia y que es necesario habilitar un horario extraordinario. Eta bigarren puntua, Donostiako udalak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuri har ditzala neurriak onesten dituen proiektuaren egin beharreko obra gehiago aztertzeko. Gerora ez dadin izan, obra edo proiektuek gauzatzea garestituko duen ezusketorik edo ezusteko gutxiago izan dadin. Porque un incremento del presupuesto de más de 1 millón de euros no nos parece que efectivamente esté justificado, que es lo que pasó en este caso, 1.110.000 euros. Más allá de que efectivamente nos podamos encontrar con imprevistos, 1.110.000 en una obra de 4 millones nos parece un incremento muy significativo. A nuestro juicio eso obedece a que el proyecto era deficiente o no era lo suficientemente adecuado para la obra a encomendar y en ese sentido pedimos al Gobierno municipal que se depure esta cuestión. Es una moción de control presentada en positivo. A lo largo de la mañana hemos visto cómo las respuestas
socialistas del Gobierno municipal no entendían que las distintas iniciativas que se iban aportando por parte de los grupos de la oposición eran adecuadas al entender del Gobierno municipal. Nosotros discrepamos, lógicamente, con esta interpretación que hace el Gobierno municipal y entendemos que esta sepa y la coja como una moción en positivo y en constructivo y acepte la misma. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, avanzar que desde nuestro grupo vamos a apoyar la iniciativa propuesta por EH Bildu, ya que, bueno, tal y como dice la moción, nos encontramos ante unas obras en dependencias municipales que sufrieron una modificación en diciembre de 2019, por la que se autorizaba a modificar el proyecto y aumentar el presupuesto para ejecutar esas modificaciones en 1.110.000 euros. Nos parece, en primer lugar, tal y como ha señalado el concejal de EH Bildu, bastante incomprensible cómo de un presupuesto inicial estimado de 4.600.000 se va a pasar a incrementar la financiación más de 1 millón de euros. Es cierto que en toda obra pueden surgir imprevistos y nuevos costos, pero una modificación de este importe significa una desviación muy considerable y por ello sería importante que explicaran qué ha dado lugar a esta situación, pero además en aquella modificación que se autorizó, además de incrementar el presupuesto y de ejecutar unas modificaciones, se ampliaba tanto el plazo de ejecución como se aumentaba el horario de trabajo durante el periodo indicado, de tal manera que el horario pasaba a ser de 8 de la mañana a 12 de la noche. Creemos que las respuestas dadas en comisión no fueron las adecuadas. Estamos hablando de una obra promovida por el Ayuntamiento y, por tanto, como entidad pública, consideramos que no se puede promover ni consentir que los trabajadores de sus obras realicen su trabajo en esas condiciones laborales. Que el Ayuntamiento auspicie obras en las que las condiciones de los trabajadores se hallan, por la misma decisión del Gobierno municipal, precarizadas. Creemos que no debieran de permitirse esos horarios de trabajo ni jugar con la salud laboral del personal trabajador, ya que se está favoreciendo que se pueda producir un aumento de la situación de peligrosidad y, por tanto, de siniestralidad. Por ese motivo, consideramos que el Gobierno debe de reflexionar sobre la iniciativa tomada en este sentido, en tanto en cuanto creemos que hay una realidad en este país en el que la precariedad en el mundo laboral es la norma y creemos que el Ayuntamiento debe dar un ejemplo y rectificar en la decisión tomada. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Bai. Sí, alkate jauna. Este grupo creemos que el Ayuntamiento de Donostia y San Sebastián debe ser ejemplo para que se apliquen las medidas de conciliación laboral y familiar en las medidas de sus posibilidades, sobre todo en la realización de las obras que contrate, que se contraten, ya que consideramos que aplicando estas medidas de conciliación laboral contribuiremos a reducir la siniestrabilidad laboral. Y por otra parte, solicitamos al Gobierno municipal extreme las medidas y procedan a estudiar minuciosamente los proyectos y las obras a ejecutar en este consistorio con el fin de no tener sorpresas valoradas, en este caso de 1.100.000 euros. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con lo solicitado por el Grupo Municipal EH Bildu, votando sí a todo lo que proponen. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez, eta beraz ixteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bien, nos encontramos nuevamente ante una situación donde los partidos que sustentan el Gobierno municipal no deciden intervenir en este punto. Efectivamente, es un derecho que les existe, lo que significa que privan a la ciudadanía y nos privan a todos los grupos políticos, en este caso, de debatir sobre esta cuestión. Nos parece más grave en el caso, efectivamente, de los responsables del Gobierno municipal, en la medida en que estamos hablando de una obra municipal. Luego, con frecuencia, solemos acudir a decir, al igual que decíamos a la mañana en otros campos, en este caso, que estamos preocupados por inestabilidad laboral, y es verdad que, entre otras cosas, uno de los motivos que puede aumentar una inestabilidad laboral en el campo de la construcción, que es uno de los campos donde mayor es la inestabilidad laboral, es efectivamente trabajar a horas donde la situación de luminosidad no es la más adecuada. En este sentido, entendemos que no está justificado esta obra. La explicación dada en la comisión informativa por parte de la delegada
de que efectivamente se consideraba que se generaban menos perjuicios es una explicación que entendemos muy pobre. Habida cuenta de que eso sucedería absolutamente con todas las obras realizadas en el ámbito público y las obras realizadas en el ámbito privado. Es decir, cualquiera de nosotros que realice una obra en su domicilio, que realice una obra en su local de negocio, lógicamente si estas obras se pueden realizar hasta las 12 de la noche, les generaría unas molestias menores. Lo que no entendemos es cómo un gobierno municipal que dice que está preocupado por la inestabilidad laboral, que dice que está preocupado por la seguridad de los trabajadores, no le preocupa que en una obra del propio ayuntamiento haya trabajadores, en una obra del propio ayuntamiento y en el propio ayuntamiento que estén trabajando hasta las 12 de la noche, donde las condiciones lógicamente de luminosidad son muy inferiores y por tanto se está aumentando el riesgo. Eso evidentemente da al margen de otro tipo de cuestiones que se puedan detectar. Y en cuanto a la necesidad de depurar los proyectos, nos parece claro. Una variación de más de 1 millón de euros, un imprevisto de más de 1 millón de euros sobre una obra de 4 millones, supone un 25%. Es lo suficientemente significativo para que se enciendan las luces de alarma. No les estamos queriendo meter el dedo en el ojo, lo que estamos queriendo decir es que en este caso se depuren suficientemente los proyectos para mejorar. Lógicamente, este no tiene solución, este ya se ha dado una situación, pero mejoren para que esta situación no se repita en un futuro. El hecho de que el Gobierno municipal no haya intervenido, los grupos que sustentan el equipo de Gobierno no hayan intervenido, nos hace presuponer, no sé si nos confundiremos, que el Gobierno municipal dirá que no, pero que quiere rehuir el debate. Tampoco nos parece una buena decisión por parte del Gobierno municipal. Gracias. Eskerrik asko zuri. Bozketari ekingo diogu, eta beraz mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu eta Talde Popularrak, kontrako botuak, Talde Jeltzaleak eta Sozialistak. Beraz ez da onartzen eta orain botu azalpen txandan Talde Sozialistari dagokio hitza. Bai, arratsaldeon. Pues creo que las explicaciones, hemos votado que no, porque niego la mayor. Esta obra, este proyecto, cuenta con todos los parabienes de los protocolos y reglamentos y ordenanzas de seguridad laboral pertinentes. Y expliqué por qué tenemos este horario, porque usted no está teniendo en cuenta que las obras se iniciaron cuando todavía había personal funcionario aquí trabajando. Y entonces, claro, había que ir modulando y que las obras tengan un horario continuado desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas no significa que estén trabajando hasta las 24 horas y no significa que las mismas personas están trabajando 86 horas diarias, si me permite la expresión exagerada. Yo expliqué, otra cosa es que usted o otros grupos políticos no quieran entender cómo se ha ido modulando la obra, pero yo no dije que acudieran, yo di las explicaciones pertinentes y dije que habíamos ido modulando el horario conforme había trabajadores y conforme no había trabajadores, conforme unas obras, las de la cubierta, había que hacer con luz natural, que se hacían a la mañana, y otras por la tarde porque ya no había funcionarios. Esa era la explicación y por eso hemos votado que no, porque cumplimos estrictamente y estamos muy preocupados, tanto o más que ustedes, por la seguridad laboral. Solo faltaba, señor Burutarán. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gera. 8. kontrol mozioa, turismoak Donostiako bizitzan, ekonomian eta garapenean duen eragina berrikusi eta berbideratzeko. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, turismoak Donostiako bizitzan, ekonomian eta garapenean duen eragina berrikusi eta birbideratzeko hirigogo eta ireki eta estrategiko bat abiatzeari buruz. Concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la puesta en marcha de una reflexión de ciudad abierta y estratégica para revisar y reorientar. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la puesta en marcha de una reflexión de ciudad abierta y estratégica para revisar y reorientar el impacto de turismo en la vida, economía y desarrollo de San Sebastián.
aurreko saioan erabilituen hitz batzuekin hasiko naiz. Alkateak goizean esan du, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen artean, edo hiru hiriburuen artean, birusak eragin gutxien izan duen hiriburua Donostia dela, eta ondorio zerbait ondo egingo zenaren edo ustea bazuela, ez? Baina, zer diren gauzak, langabezia tasari begiratzen baldin badiogu, hiru hiriburuen artean langabezia tasa gehien igo den hiriburua ere bada Donostia, eta ondorioz logika berdina aplikatuta galdetu halko genioke gure buruari zerbait gaizki egin ote dugun hau horrela izateko, ez? Guk, gure ustez, badauka horrek esplikazio bat, eta esango nuke, altuago edo bajuago, baina guztiok bat egiten dugula, eta datuek horrela adierazten dutelako, langabezia tasa edo datu hauen atzean dagoena da, azkenengo urteetan, Donostian turismoaren alde egin den apostua. Ez duela zertan ona edo txarra izan behar, baina momentu honetan ondorio jakin hauek uzten ari dena, ez? Eta egia da, ukaezina da, turismoak Donostian daukan pisua, barne produktu gordinaren 1,11tik gorakoa osatzen du, eta azken hiri ekonomiaren barometroaren arabera, 2008an Donostiak kasi 700.000 bidaiari hartu zituen, 2017an baino 8,8% gehiago, eta bilakaera horretan Espainiar Estatutik kanpo heldutako bidaiarien hazkundea 11,1%koa izan zen, eta Estatutik heldutakoena berriz 4,7%koa. Denbora tarte berean, atzerritarren ostatu gauak 11,6% hazi ziren. Datu hauek, azken urteotako joeraren berri ematen digute, eta aldi berean, nazioarteko turismoak Donostian duen eragina agertzen dute. Hirian gaiendu den ostatu ereduak ere, Donostian turismoak izan duen hazkundea nazioarteari zeinen lotua dagoen adierazten digu. Izan ere, eta Donostiako 2017-2021 turismo planak jasotzen duenez, 2015 eta 2016 urteetan hoteletan egin ziren inbertsioen zati handi bat esaterako nazioarteko inbertsio funtsek egin zituzten. Goizean galerna aipatu dut, orain olatua aipatuko dut, eta argi dago COVID-19 virusak olatu kolpe handi bat jo duela Donostian, baina beste sektoretan ez bezala esango nuke honetan ura ja dagoeneko marea goian geneukala, ez? Ura leporaino dugu eta euria astera dijoa, edo beto sanda euria egiten jarraituko du, izan ere ezin dugulako ahaztu, osasun krisi honen aurretik ere zarria geneukala klima larrialdia, eta klima larrialdiaren erronka, eta honek gaur egungo turismoan izango duen eragina kontutan hartuta, iruditzen zaigu premiazkoa dela, benetan, turismoaren inguruko gogoeta estrategiko eta ireki bat egitea. Batez ere, argi daukagulako, gaurko erabakiek biharko egoerak sortzen dituztela, eta osasun larrialdiak eragindako krisi ekonomikoari erantzuteko neurriak aurkezten ari garen honetan, turismoari buruzko gogoeta estrategikoa gerorako uzteak, iraganeko akats berdinak errepikatzera eraman gaitzake. Izan ere, gure ustez, galdera dagoeneko ez da noiz eta zein laguntzekin itzuliko den turismoa krisi aurreko egoerara, baizik eta ea egoera berera itzuli beharrote duen. Horren ondorioz, eta honi buruz galdetuta zinegotzi ordezkariari, maiatzean egin genituen batzordetan, erantzuna izan zen, plana, aipatutako plana, iraungitzen dela 2021an, eta planari berriro ekiteko lanetan eutxiko zitzaiola gogoeta honi. Gure ustez, mai gainean jarri ditugun datuek urgentzia berezi bat adierazten dute, eta horrengaitik eskatzen duguna da, mozio honen bitartez, gogoeta hori ez uztea plana berritu behar denerako, baizik eta alik eta azkarren aukeran udararen aurretikan abiatzea. Eta bigarren puntu bezala, badago euskal esaera bat, esaten duen, amuarraiak begi bi 6 eskaiuk 12, eta goizean zehar asko hitz egin dugu, diagnosiai buruz asko hitz egin dugu, erabakiak partekatzeari buruz, eskatzen duguna da, gogoeta horretan, alik eta eragile gehienek parte hartu alizatea. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, mila esker. La iniciativa que trae H. Bildu hoy a pleno en relación a la puesta en marcha de una reflexión de ciudad abierta y estratégica para revisar y reorientar el impacto del turismo en la vida, economía y desarrollo de la ciudad nos parece una propuesta importante, máxime, como comentaba Markel en la defensa de su moción,
porque bueno, después de la situación que hemos vivido estos últimos meses, bueno, podemos comprobar cómo la paralización de un sector bueno, importante para la ciudad ha tenido unas graves consecuencias para su ciudadanía también, ¿no? Esta mañana el Partido Popular hablaba de la singularidad, ¿no?, de la ciudad, y creemos que es necesario reflexionar sobre qué queda de ella, ¿no?, de esa singularidad, porque podemos observar cómo el comercio local es engullido por grandes grupos de distribución, bien en moda, en alimentación, en diferentes sectores, y creemos que igual esa reflexión también incluiría esta parte importante, habida cuenta de esa pérdida, ¿no?, de esa singularidad que se ha vivido en los últimos años y que, bueno, pues que se ha acelerado en el último tiempo. Creemos que el Gobierno municipal debería analizar la dependencia económica del turismo en nuestra ciudad, dependencia que crece cada vez más con las políticas que se han venido desarrollando en los últimos años. Y creemos que es preocupante, ¿no? El sector del turismo es cierto que es cambiante y una fuente de ingresos inestable, pero también el empleo que aporta es un empleo, bueno, precario e inestable, y creemos que, bueno, que esto también tiene unas consecuencias importantes para la vida de la ciudadanía. Vemos con preocupación los problemas generados por un turismo masivo que se ha ido potenciando en la ciudad. Y bueno, nosotras hemos llevado y hemos reclamado en diferentes iniciativas la implantación de una tasa turística que nos permita hacer frente a los gastos que el turismo provoca, con especial incidencia en los meses estivales, pero también a lo largo del año. Y tenemos claro que no es una solución, pero sí creemos que es un medio para transformar el modelo actual. Asimismo, creemos que ahí se ha llevado a cabo una inversión importante en proliferar y en facilitar la proliferación de pisos turísticos, lo hemos advertido, o incluso en la ubicación de hoteles en edificios que eran residenciales, que restan viviendas para la residencia habitual de nuestros y nuestras vecinas, y provocando un grave problema en torno a la vivienda. Creemos que también eso debe de incorporarse en esa reflexión. Es cierto que Donostia siempre ha sido una ciudad abierta al turismo, pero no por ello debemos dejar que el turismo siga creciendo sin realizar ni siquiera un planteamiento acerca de otro tipo de modelo turístico, que otro modelo turístico sea posible, en el que se apueste por la sostenibilidad en términos tanto humanos como medioambientales, ¿no? En definitiva, se trata de un modelo de ciudad en la que Donostia principalmente sea para sus ciudadanos y ciudadanas, en el que el turismo no les genere más problemas de los que ya tiene y que la riqueza que esta actividad genere se redistribuya de forma más equitativa. Pues los problemas que genera la escasez de vivienda los están pagando las personas con mayores dificultades para acceder a las mismas, mientras que las ganancias derivadas del turismo las ingresan mayoritariamente cadenas de hoteles y hostelería. En definitiva, creemos que la riqueza que la actividad genere se redistribuya de forma más equitativa entre personas, pero también entre los barrios de la ciudad. Por eso vamos a apoyar la moción. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularraren txanda, bai. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, el turismo trae grandes beneficios a nuestra ciudad. Nos abre al mundo y el mundo se abre ante nosotros. Nos hace más abiertos, más cosmopolitas, atrae riqueza cultural, social, riqueza económica, también riqueza económica. Atrae inversión y genera valor añadido a la ciudad. Creemos en una Donosti cosmopolita, de diversidad social, gastronómica y cultural. Eso sí, fundamental preservar nuestras señas de identidad, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro comercio local, es decir, no convertirnos en un parque temático. El turismo, esencia de San Sebastián a lo largo de su historia. Bienvenida sea la vuelta al turismo, la eclosión del turismo, la transformación de la que habláis con datos, que aunque con cautela, miramos con optimismo desde nuestro grupo, sobre todo después de años oscuros. Y esperemos que estas nubes negras de galerna que parece que se acercan estos últimos días, en forma de sprays y gritos al unísono de épocas pasadas, se las lleve el viento y sigamos siendo, bajo mi convencido punto de vista, la ciudad más bonita y atractiva del mundo. Dicho esto, San Sebastián no vive solo el turismo. Antes lo comentaba también mi compañero Corominas, y hablábamos también de Miramón. No son mutuamente excluyentes. El modelo de ciudad no tiene por qué pasar solo por una cosa o solo por la otra, es más, se retroalimentan. Hablábamos antes de la ampliación de Miramón para atraer talento. El turismo también atrae talento y atrae inversión. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes. Estar hablando de turismo, que estamos felices de que el turismo vuelva a nuestra ciudad,
Y estamos también felices de que el turismo nos esté atrayendo empresas o inversión tecnológica, sobre todo en este caso a Miramón. Dicho esto, me gustaría solicitar la votación por puntos. El punto 1, lógicamente, votaremos que sí, aunque de alguna manera creo que sobra tener que votar que sí a esto, porque de alguna manera creo que es lo que debería estar haciéndose ya. Creo que es parte del trabajo conlleva hacer esto que se pide aquí, pero bueno, lógicamente lo reforzaremos votando que sí. Y el punto 2, votaré que no. Votaremos que no, principalmente porque los que estamos aquí, de alguna manera, estamos representando precisamente a toda esta población, agentes y asociaciones que se mencionan. Y si nosotros de verdad hacemos nuestro trabajo, realmente estaremos trasladando aquí lo que esta población, estos agentes y estas asociaciones desean. Por lo tanto, si hacemos nuestros deberes, ya estaremos de alguna manera representándoles aquí. Votar que sea esto iría directamente contra la democracia representativa bajo nuestro punto de vista. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsalde on guztioi. Vamos a ver, San Sebastián ya es una ciudad abierta y estratégica. En el mundo del turismo somos referente. Y lo somos porque nosotros, cada 4 años, como ya le dije en la comisión y me reafirmo en ello, tenemos algo tan importante como la creación de un plan estratégico que hacemos entre todos los grupos políticos y los representantes de los diferentes sectores, que no es tan habitual. En el último que hicimos, el 2017-2021, actualmente, lógicamente, en funcionamiento, decidimos que como lema teníamos que utilizar nuestra calidad de vida es el punto de partida. Creo que ante esa frase nadie puede no estar de acuerdo. Además, decidimos que el modelo que queremos de turismo para San Sebastián se base en 4 puntos, muchos de los cuales ustedes nos han reclamado en este momento, ¿no? La sostenibilidad social, medioambiental, económica y yo ahora añado sanitaria. El equilibrio entre los ciudadanos, visitantes y empresas. La calidad de vida, de visita y de destino. Y la autenticidad de la que se ha hablado aquí. La autenticidad basada en la identidad y cultura, el euskera, las tradiciones y la singularidad. Nuestro destino no es un destino basado en sol y playa, ni tampoco es un destino basado en la masificación. ¿Saben ustedes lo que es la masificación? Los 16 millones de pernoctaciones que tienen algunos destinos del Estado. Nosotros nunca llegaremos a eso, porque el modelo que hemos creado es sostenible desde su inicio, porque desde hace 175 años en San Sebastián gozamos de un turismo que viene buscando la salud, nuestra forma de vida, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro paisaje. Y este es el turismo que viene. Por eso, a pesar de esta tremenda crisis que la COVID-19 nos ha provocado, salimos en la pole position, como dirían en el mundo de la Fórmula 1, porque este verano auguro un buen verano en julio y agosto. Porque no podemos de ninguna manera, señora Gallastegui, en este momento hablar de tasa turística. Cuando tenemos a unos hoteles, y yo la he apoyado, cuando tenemos a unos hoteles que llevan 3 meses cerrados, que no están facturando, que como muy bien han dicho desde el grupo del Partido Popular, ahora estamos empezando a disfrutar lo que durante muchos años hemos sufrido, porque somos un destino nuevo, aunque nos parezca increíble, pero lo somos, porque en la cabeza de muchísima gente que este año nos va a visitar, el destino de San Sebastián estaba borrado por lo que todos ustedes saben perfectamente que ha ocurrido aquí durante muchos años. Así que este es el momento de apostar por la industria turística. Y como cualquier industria necesita de regulación. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes que hay que regularla, pero es que nosotros hemos puesto en este documento que redactamos entre todos esa regulación. Nada más por eso, por todo lo que les acabo de decir, vamos a votar que no a su moción, pero sí me gustaría decirles algo. Yo hoy me estreno aquí y sí me gustaría agradecerle, señor Ormazábal, que en este momento que me toca a mí tomar la responsabilidad del turismo de esta ciudad, percibo por parte de su grupo un interés y estoy muy feliz de pensar que dentro de unos meses, porque solo faltan unos meses, cuando nos vamos a volver a meter en la reflexión de nuevo para el nuevo plan estratégico 2022-2026, estoy muy feliz de saber que remarán a favor del turismo, que asimilamos entre todos que es una gran industria y que asimilamos entre todos que para San Sebastián no excluye otro tipo de sectores, pero es muy importante. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda.
yo me alegro e intento compartir el optimismo de la delegada de Turismo, pero como antes de cocinero fui fraile, pues me imagino que las sesiones no van a ser tan placenteras como usted pronostica, y si no al tiempo. Sí me alegro de que tengamos una visión de la economía o la importancia que tiene el turismo en la economía de donostiarra, y también cuando hablamos de alternativas al turismo que hay que ir construyendo, me sorprende que algunos luego voten que no al punto 12 de esta sesión, en el cual se pretendía, mediante el Plan Especial de Organización Urbana de Miramón, favorecer la llegada de industrias como la que, por ejemplo, va a investigar desde Donostia la vacuna contra el COVID-19. Mientras ese cambio de voto no se produzca y ese cambio de mentalidad, seguiremos hablando de efectivamente el turismo como uno de los pilares de la economía donostiarra. Y no solo un aspecto económico, es un aspecto también de imagen de ciudad, porque ya hace casi 200 años, desde que en 1845 Isabel II eligiera a Donostia como lugar de veraneo, en el cual el turismo no solo ha marcado la economía, que también, ha marcado la mentalidad y también la morfología de la propia ciudad. La ciudad que conocemos hoy no existiría si no existió el turismo. Luego, no estamos hablando solo del aspecto económico del turismo, estamos hablando de algo mucho más. Estamos hablando de lo que nos puso probablemente en el mapa del mundo y lo que nos mantiene en el mapa del mundo, como la ciudad que somos, una ciudad pequeña. Nosotros no somos Berlín, no somos París, ni somos Londres, aunque a nosotros nos guste más. Ni nuestras basílicas pueden competir con muchas catedrales. Lo que pone a Donostia en el plano, como bien ha dicho la delegada, es otras cosas que ha sabido mantener. Y, insisto, el turismo nos ha marcado no solo económicamente, sino como ciudad y la percepción que tienen los demás de nosotros. Me parece también a veces sorprendente que se cuestione el modelo actual de turismo cuando EH Bildu fue el que lo definió. Fue EH Bildu en el año 2012 el que definió el modelo actual en el que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque le tocó gobernar dos momentos, uno coyuntural internacional, que era la globalización, y segundo, la desaparición de ETA, que favoreció y permitió empezar a trabajar con públicos objetivos que hasta este momento nos desechaban por el tema de la inseguridad y la violencia. En ese plan, en el plan que EH Bildu defendió, estaban ya los grupos objetivos de los que hoy estamos hablando. Estaba ya también la desestacionalización del turismo en la ciudad. Estaba también la proyección internacional. Todo aquello, incluidos los errores que EH Bildu hoy cita en su justificación, estaban. Y también estaba el deseo, según decían ellos, de hacer un proceso abierto y participativo para la definición de ese plan. Yo me he traído el Plan Director de Turismo del 2012 de EH Bildu, en abril de 2012, para ver qué entendían ellos por lo que definían como reflexión participativa abierta, en la cual, por cierto, no participamos ninguno de los grupos de la oposición, ninguno, no nos invitaron, nos llamaron cuando ya estaba hecho. Digo también para que sepamos de qué hablamos. Bueno, ¿en qué consistió? Consistió en reunir a 100 profesionales en 7 grupos de trabajo. Y los profesionales estaban reunidos en 3 grupos distintos: profesionales del sector turístico, representantes de sectores indirectamente vinculados al turismo y representantes de las instituciones y administraciones vinculadas al turismo y o a sectores indirectamente conectados con el turismo. Eso es lo que consideró EH Bildu como participación abierta, que es lo que nos está usted solicitando ahora en la moción que nos trae hoy a pleno. Ya con esto acabo. Yo entiendo que la situación o el análisis debe hacerse efectivamente dentro del Consejo de Turismo, probablemente siguiendo la metodología que siguió EH Bildu y probablemente discutiendo sobre los temas que hoy tenemos candentes: la crisis sanitaria y su duración y la crisis económica y su duración y impacto en el turismo. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Sentsazio eduki dut, mozio puntuak eta justifikazio horria ezberdinak jaso ditugula guztiok, ze guk puntu honetan ez dugu jarri zalantzan. Eta jarri genezaken, baina iruditzen zaigu hau beste eztabaida bat dela, eta precisamente proposatzen ari gerana da gune bat sortzea eztabaida hori emateko, baina kasu honetan eta gaurko egunez ez dugu eredua bera zalantzan jarri. Nik ezakit, bai, ezagutzen dut aurretikan egindakoa, baina iruditzen zait azkenengo 10 urteetan egoera sobera aldatu dela, eta bereziki azkenengo 3 hilabete hauetan
oso nabarmen eta bereziki etorkizunera begira dauden erronkak ere guztiak mugitu egin zaizkigula, eta hoiei erantzunez egindako mozioa da. Horrengaitik ez nahi sartuko hainbeste atzetikan egindako kontuekin, ez da ereduaren eztabaidarekin, eta berriro jarriko duen mahai gainean hasieran jarri dudana. Eta da, daukagu langabezia tasa igoera bat 25%koa. Norbaitek esplikatu beharko du hau zegaitikan gertatzen den. Nik esan dut zegaitikan edo honen atzean zer egon daiteken, eta proposatzen genuen gogoeta zen besterik gabe datorren urteari begira egin behar zen gogoeta hori aurreratzea eta saiatzen hastea elkarrekin egiten hasieratikan, bai. Goizean hitz egin da, saioan ere momentu batean hitz egin da Partezarreko plan orokorrari buruz hitz egiterakoan, Partezarrak dituen ezaugarri turistikoei buruz, ez? Ezaugarri horiek gauza naturalak izango balira bezala. Bueno, ez dira naturalak, erabaki politikoen ondorioak dira, eta orain ere erabaki politiko batzuk hartzeko proposamena da egiten duguna besterik gabe, ez? Eta aipatu da ere bai, saiatu behar ginela, edo udal gobernuaren bokazioa bazela aurrera begira erabakiak ahalik eta modu partekatuenean edo konpartituenean hartzea, eta hauxe da egiten dugun proposamena, ez da besterik. Puntuak irakurtzen baldin baituzue oso argi azaltzen da. Eta berriro diot, askotan aipatu da erantzunetan akusatu izan dela edo gobernuak ez diola utziko erabakiak hartzeari. Hemen kritikak ez dira jun hainbeste erabakiak hartu edo ez hartu, baizik eta nola hartu direnaren inguruan. Ez eta hori da mahai gainean jarri nahi izan duguna, eta bueno, eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak eskatu du okerrez padimanago 2 puntuak modu bereiztuan bozkatzea, ez dago arazorik, ez? Beraz, den puntuari aldeko botuak? Bai. Repito. Está establecido que no se puede uno cuando empieza la votación incorporarse. Eso está fijado. Venga, hacemos otra vez, ¿vale? Lehen puntuari, votos a favor al primer punto, EH Bildu, Elkarrekin Donostia eta talde popularra bere osotasunean. Kontrako botuak, gainontzeko guztiak, beraz ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, gainontzeko 3. Ez da onartzen, beraz, mozioa. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa, udal tasa eta zergei buruz, Elkarrekin Donostia udal taldearen bozeramaile Aitzole Aranetak aurkeztua. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, udal tasa eta zergei buruzko. Bai, hau irakurri egingo du taldeak eta gero bozkatu egingo dugu zuzenean. Bai, eskerrik asko. Bueno, kontrol mozioak 2 puntu ditu, eta lehenengoak dio, Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, ezar ditzala behar diren neurriak alden heinean gutxitzeko negozio txikiek alarma egoeraren ondorioz, itxita egon behar duzuten aldiari dagozkion udaltasak. Eta bigarren puntuak dio Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, behar diren mekanismoak sor ditzala, osasun krisiaren ondorioz, arazo ekonomikoak dituzten negozio txikiek udaltasak eta zergak atzeratzeko, barkatzeko edo obari osoa edo partziala eskatu ahal izateko. Aldeko botuak, aho batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, ekonomia suspertzeko planari. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, ekonomia suspertzeko planari buruzkoa. Moción de control, presentada por Aizea Garay Gallastegui, concejala del grupo. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa al plan de reactivación económica. Egitera goaz, horredak ez ditu ginen. Moción 17, presentada por John Markel Ormazábal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre el plan de reactivación económica en San Sebastián ante la crisis provocada por el virus COVID-19. Se tratan conjuntamente. Da beraz, 5 minutuko denbora izango dezute eta den txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko.
En nuestra ciudad son numerosos los sectores y las actividades que han visto su trabajo diario paralizado por las medidas tomadas para la contención del virus y la protección de la vida. Precisamente en línea de apoyar a los comercios de hostelería de Donostia, que se ha visto afectada por la situación, la Sociedad de Fomento presentó el pasado 21 de abril un plan de reactivación económica. Las principales ayudas de la primera fase de este plan están destinadas a autónomos y empresas del sector del comercio y la hostelería con menos de 10 trabajadoras y que cuenten con un ERTE o CATA. Es evidente que estos sectores necesitan de un plan de ayuda que les permita recuperar su actividad, sobre todo teniendo en cuenta las siguientes razones: la difícil situación de la que partía el sector del comercio local previa a esta crisis, el número de empleos afectados por el cierre de comercios y hostelería y el peso en la economía de la ciudad de estos servicios, ¿no? Pero es cierto que además del comercio y la hostelería, pues hay otros sectores que se han visto evidentemente afectados y el plan previsto, por lo tanto, consideramos que es limitado, ¿no? En esta primera fase del PREC, nos adelantaron que la difusión de las ayudas dentro del sector a los que ha ido dirigido había tenido unas limitaciones. En primer lugar, en esta semana se ha dado a conocer dentro de ese plan la puesta en circulación de unos bonos que bajo nuestro criterio aportan poca ayuda económica a los establecimientos. En comisión el concejal delegado nos informaba que hasta el momento los establecimientos adheridos eran 104, valoraron la ampliación del plazo y reconocieron que probablemente el hecho de que hubieran estado estos comercios centrados en la vuelta a la actividad hubiera provocado que el alcance fuera limitado, ¿no? Durante esta semana, creo que el mismo martes, avanzaron igualmente en la presentación de la plataforma de Donostia Market Plaza, que se anunciaba igualmente que se iba a encargar un plan especial para revitalizar el comercio urbano. Y a mí me gustaría recordar que el pasado mes de noviembre nuestro grupo presentó una interpelación en comisión y posteriormente una moción en pleno al objeto de, habida cuenta de la situación crítica del comercio de proximidad, realizar campañas de promoción en todos los barrios y un plan para la recuperación del sector, ya que entendíamos y seguimos entendiendo que su situación era crítica. Y en comisión, el concejal delegado en ese momento, el señor Gasco, nos comentó que ese plan de revitalización comercial que se iba a realizar o que se estaba ya realizando de forma conjunta con el Gobierno vasco, y me llama la atención que se haya vuelto a anunciar este plan esta misma semana. Y lo cierto es que parece ser que en noviembre lo que era en marcha no había nada, porque hemos visto que el anuncio para la contratación del estudio se ha publicado este día 19 de este mes, ¿no? En todo caso, bienvenido sea. Lo que sí queremos señalar, y de ahí nuestra preocupación en la moción que hemos presentado, creemos que ha habido, no sé si una falta de información o un reducido plazo de tiempo para presentar solicitudes, ya que finalmente para las ayudas las solicitudes presentadas han sido un total de 1.867, lo que representa un tercio de los negocios de la ciudad de estos sectores, ¿no? Creemos que es necesario extender la perspectiva de género y el apoyo a colectivos vulnerables a todos los apartados del PREC. La brecha de género en el ámbito laboral es evidente. Asimismo, creemos que además el plan que contempla una bonificación de las ayudas a los negocios de mujeres emprendedoras debía de tener igualmente diferentes partidas en los diferentes puntos del programa destinados específicamente a negocios que pudieran estar regentados por mujeres o también entre los colectivos vulnerables para mayores de 45 años, ¿no? Asimismo, creemos que la distribución en Distrito Este de las ayudas es una buena noticia. Sin embargo, también creemos que esta distribución tenía que haber llegado también en otros apartados, ¿no? Porque ahora mismo en la web que han habilitado para Donostia Market Plaza se pueden ver los establecimientos adheridos a los bonos y su distribución por barrios, ¿no? Y me parece que es llamativo. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre
cómo se está llegando o si se está llegando realmente a todos los comercios de la ciudad, porque hay barrios como Altza que son 5 establecimientos adheridos, Inchaurrondo 3, Loyola Martutene otros 3, sin embargo, bueno, pues en el centro son 123, entonces, bueno, Amara y Amaraberri en total 53, creo que hay una serie de desequilibrios y de ahí creo que las mociones que hemos presentado en relación, bueno, pues a ampliar esas ayudas más allá de las actuales para poder llegar, sí, termino, a todo el conjunto del sector. Eskerrik asko. Zuri, jarraian EH Bilduk hartuko du hitza. Bai, eskerrik asko. Eta, bueno, Haizeak azaldutakoaren gainean, igual azpimarra bat, eta guk egiten dugun mozioari arreta jarriz, eta ulertuta, bueno, aste honetako aurkezpenen ostean, egiten genuen puntua, iraungita gelditu dela nolabait esatarren, eskatzen duguna mozio honetan hain zuzen ere, delako, bueno, ez, udal gobernuari laguntzak jasotzeko prozeduren informazioa modu lerterraz eta lagungarrian emateko bitartekoak indartzea eskatzen diogulako, eta, bueno, jakin dugulako orain epeak amaitu direla, ez? Dena den Elkarrekin Podemosek egiten duen mozioaren 3. puntuan eskatzen diona prekaren barruko laguntzak eskatzeko epeak luzatzeari begira, horren barruan ulertu ahalko litzateke orain egiten dugun proposamena, ez? Badago gauza bat, datuetan gertatzen dena, eta da, kontu honetan, esango nuke guk ditugun datuak, eta oraintxe Aizak azaldu dituenak ezberdinak direla, izan ere, oraingoz jaso ditugun datu bakarrak prentsaren bitartez jaso ditugulako, eta esango nuke Dabide Bakoitzak modu batetara aurkeztu dituela datuak, baina, gutxi gora bera aipatzearren laguntzei dagokienez, hor kontabilizatuta dago Donostian merkataritza txikia eta ostalaritza establezimenduen artean 4.062 negozio daudela, sustapenak, Donostiako sustapenak aipatzen zuen 4.200 kontsulta egin zirela laguntzen ingurukoak lehenengo egun horretan, baina azkenean iragarri da laguntza jasoko duten establezimentuak 1.654 direla, ez? Gure kalkuloen arabera 140 da, eta kontutan hartuta, eta bereziki kontutan hartuta krisi honen aurretikan ere, zenolako egiturazko krisia bizi zuen sektore honek, desfase hau zenbakietan gutxienik harrigarria egiten zaigu, ez? Eta erosketa bonuei dagokienez ere, aretara harrigarriagoa. Eta bereziki hemen nahiko genuke jarri azpimarra, aipatutako Donostian 2.654 establezimentu daude, merkataritza txikizkarikoak eta 372 izan dira erosketa bonuarekin bat egin dutenak, ez? Kalkuluen arabera 13%, hemen desfasea oraindik eta handiagoa litzateke. Eta baina nahi dugu egin azpimarra berezia, Haizeak ere aipatu du, baina Donostia ekialdeko 3 auzoen datuetan, Altza, Intxaurrondo eta Mirakruzen, ez? 3 auzo hauetan eta azkenengo hiri ekonomiaren barometroaren datuen arabera, eta jakinda dantza egingo zutela azkenengo urte honetan datuek, barometroan aipatzen da 321 komertzio daudela 3 auzo hauetan, eta jakin dugunagatikan soilik 14 establezimenduk bat egin dute erosketa bonoarekin, ez? Zifra gora bera, iruditzen zaigu, aldea azkenean zifra errealarekin ez dela bereziki handia izango, baina aldiz laguntza eskatu duten edo bonoarekin bat egin duten establezimenduen eta egiaz hiri edo auzoetan dagoen eskaintzaren arteko aldean nabarmen handia dela. Honek zer pentsatua ematen du, eta horrengaitikan eskatzen dugu, bat egiten dugu aipatutako epeak luzatzearen proposamenarekin, baina behin hori horrela izan da, benetan inbertsio eta indar handiagoa egiteko komertzioetan, informazio hori alik eta modu ulerterra zenean zabaldu, eta gero eta komertzio gehiagok bat egiteko precisamente proposatzen ari diren laguntza guzti hauek. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Durante estos 2 meses hemos presentado alrededor de 100 medidas para hacer frente desde lo municipal a la crisis del COVID-19. Muchas de ellas específicas para encarar la etapa en la que estamos entrando con más garantías específicas enfocadas a la economía, al pequeño comercio, etc. Ya he mencionado antes el camino que creemos que debería emprender el Ayuntamiento, una apuesta inequívoca por la innovación entre sectores, el sector sanitario, el sector de educación y el sector del medio ambiente. Creemos que ahí está el futuro.
no debemos, claro, porque podemos caer en la tentación de creer que la crisis del pequeño comercio es consecuencia del COVID-19. El pequeño comercio lleva languideciendo en esta ciudad desde hace muchos años. Prueba de ello es, bueno, que desde principios de legislatura no hay pleno, no hay comisión en la que no se presente por parte de la oposición una moción para defender al pequeño comercio local, frente a los ataques reiterados, desde nuestro punto de vista, y compartimos con la oposición, ataques reiterados de este equipo de gobierno al pequeño comercio local. Lo que se propone ahora, lo que se propone desde Fomento y desde el Ayuntamiento son parches. Son parches necesarios por la negligencia de tantos años, pero son parches. Necesitamos reformas muy profundas, estructurales, diría yo. Darle la vuelta a 180 grados a la que ha sido la política de fomento de la economía en esta ciudad. Planteamos el escenario post-COVID no solo desde la perspectiva de la subvención a aquellos negocios y personas que peor lo han pasado y cuya recuperación puede ayudar, recuperación individual, puede ayudar a la recuperación colectiva, a la recuperación de ciudad, sino también y sobre todo desde la construcción de un futuro alternativo. Y para que ese futuro alternativo sea posible, vamos a necesitar adaptarnos a una realidad que ya ha cambiado, que ya no es la de ayer. Necesitamos una fiscalidad inteligente, de pincel, de detalle, con vocación no únicamente recaudatoria, sino transformadora. La fiscalidad debe tener una vocación transformadora de la realidad. Una fiscalidad que se apoye en la tecnología para ser más eficaz y eficiente. ¿Qué sentido tiene que le cobremos el impuesto de circulación a un ciudadano que tiene un coche aparcado 365 días al año y decide voluntariamente trasladarse en bicicleta por la ciudad? ¿Qué sentido tiene cobrarle el impuesto de circulación a este señor o señora? Sin embargo, se podría penalizar el uso intensivo del coche por el centro urbano a través de una política fiscal eficiente y eficaz. Propusimos también durante la cuarentena la creación de un fondo de solidaridad para hacer frente a la crisis económica y social que se avecina. Muchos donostiarras, entre los que nos incluimos todos nosotros, no nos hemos visto afectados en lo económico, a nivel económico. Por suerte hemos seguido cobrando, no nos hemos visto inmersos en un ERTE. Incluso hay empresas que también por suerte y gracias a su capacidad de adaptación, a su cintura, han facturado más que nunca. Pues estamos seguros que de manera voluntaria muchos donostiarras estarían encantados de participar, de ayudar, de colaborar para que sus vecinos menos afortunados tuvieran ayudas por parte del Ayuntamiento. Pero sobre todo necesitamos tomar decisiones de ciudad para la ciudad. No podemos permitir que nadie tutele lo que se hace en esta casa, ninguna bandera, ni en Bilbao, ni en Madrid, ni en Sabinechea, ni en Ferraz. Tampoco, lógicamente, desde Génova se puede decidir qué se hace en esta ciudad. Por eso pedimos ambición de ciudad a este Gobierno, que se atrevan a tomar decisiones diferentes, innovadoras, arriesgadas. Tenemos que saber buscar complicidades aquí y allí, en el País Vasco, en España y en Europa. Vuelvo a tender nuestra mano a este Gobierno. Si la voluntad es arriesgar para mejorar, si la voluntad es soltar amarras y mirar al futuro, siempre podrá contar con los 3 concejales que tengo el honor de representar en este grupo municipal. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Arratsaldeon. Bueno, yo, señor Corominas, para su tranquilidad le diré que no se preocupe, que no nos ha llamado nadie de Ferraz para comentarnos nada de lo que teníamos que hacer aquí. Entre otras cosas porque imagino que tendrán ya tendrán su propio trabajito y ya estarán lo suficientemente ocupados como para preocuparse de lo que ocurre en este ayuntamiento o en otros muchos como este. Quiero decir que estoy seguro que tienen otras preocupaciones, no digo más importantes, pero desde luego muy importantes. Bueno, entrando a la cuestión de las 2 mociones, ¿no? Adelanto que vamos a votar a favor de la moción de H. Bildu, os explicaré por qué, y no vamos a votar a favor de la de Elkarrekin Podemos, porque creo que tiene una orientación distinta. Empezando por la segunda, por la primera, que es la segunda en el orden del día, que es la de H. Bildu, creemos que se ajusta quizá más, es más posibilista, en el sentido de
pedir reforzar los instrumentos que ya existen y, por lo tanto, mejorar básicamente la información y que pues nadie pueda quedar, si me parece bien, porque yo también, por ejemplo, al final el número de bonos de establecimientos adheridos ha sido de 360 y tantos, ¿no? Y, por lo tanto, es evidente que de un total sumando hostelería y comercio podían haber sido casi 5.000, pues es evidente que es un número muy corto y, por lo tanto, hace pensar que seguro que por parte de todos, porque cuando hay un número tan bajo es porque algo ha fallado a lo mejor, o bueno, no hay un interés suficiente, o lo que sea, ¿no? Pero seguro que siempre hay un margen de mejora y, por lo tanto, hay que explorarlo y estamos dispuestos a ello. Y en ese sentido vamos a aprobar la moción porque siempre es positivo, sobre todo de cara a una posible segunda fase del PREC, que ya la hemos comentado en alguna ocasión que se podría dar, que queremos que se produzca y, por lo tanto, si mejoramos los sistemas de información y demás, pues mucho mejor. Por lo tanto, votaremos a favor. Y en cuanto a la otra, a la del Elkarrekin Podemos, yo señalaría que, o diría que, entendiendo creo, la buena voluntad de lo que se recoge, yo le señalaría que, claro, hay cosas que es cierto que pudiendo tener más recursos, sobre todo económicos, podríamos llegar a más gente, a más colectivos, ¿no? Pero cuando los recursos son limitados y finitos, lógicamente, pues intentas de alguna manera priorizar o centrar las ayudas que tienes y los mecanismos que tienes, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros lo que hemos querido es centrarlo. ¿Centrarlo en quién? Centrarlo fundamentalmente en aquel sector o aquellos sectores que seguramente iban a tener más dificultades para ser atendidos por otras administraciones. Y, por ejemplo, esos sectores del pequeño comercio, del comercio local, pero comercio local pequeño, o de la hostelería, pero también hostelería local, también pequeña, porque les recuerdo que eran establecimientos de menos de 10 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, era muy claro el target al que iban, o el objetivo al que iban dirigidos, ¿no? Incluso los bonos son a lo mismo empresas de menos de 49 trabajadores y trabajadoras, o que no sea una franquicia nacional o internacional que no tenga su sede en San Sebastián. Por lo tanto, estaba muy claro a dónde queríamos llegar, ¿no? Y es la primera vez, porque además así nos lo han trasladado con mucha alegría, sobre todo la satisfacción de que por fin alguien se acordaba de ellos y sobre todo de ellas, que su inmensa mayoría son mujeres, las peluquerías, ¿no? Algo que siempre había estado fuera del radar de todas las ayudas, pues por fin las hemos contemplado en una línea de ayudas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido un trabajo importante. Que la ayuda puede ser poca o mucha, hombre, todo es relativo, ¿no? Hay un mínimo que andará en torno a unos 800 euros por establecimiento y que además, y aquí entro en la segunda parte, aplicando una perspectiva de género, pero también una perspectiva de intentar llegar a aquellas zonas o barrios donde precisamente por su situación socioeconómica puede ser el más vulnerable, también tiene una ayuda suplementaria. Por lo tanto, sí hemos intentado cubrir lo más posible, ¿no? Sí creo, señor Ormazábal, quizá no le he entendido bien del todo, pero creo que sí hemos informado y se hizo un consejo de fomento virtual en el que estuvimos presentes, hemos dado más o menos la información, puede que haya habido cambios sobre la marcha que quizá nos han comunicado con la suficiente rapidez, porque es verdad, esto es una realidad muy cambiante y a veces hemos ido tomando decisiones sobre la marcha para intentar adaptar, ¿no? Tanto las ayudas, los bonos, etcétera. Y termino con una cuestión, ¿no? Bueno, y luego digo, no apoyamos la moción porque la de Elkarrekin Podemos, porque se hace referencia a cuestiones que creo que son de otras administraciones y que cada una tiene que hacer un poco valer su la responsabilidad que tiene, ¿no? En ese sentido, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, desde el Gobierno central, con los ERTEs, con las ayudas a autónomos, etcétera, son muy importantes y así se reconoce también por quienes las están percibiendo, ¿no? Yo creo que les corresponde a ellos esas determinadas ayudas, ¿no? Y termino con una cuestión y un dato que puedo quedar, bueno, que ya en algún medio aparece hoy, ¿no? Ayer tuvimos en un primer día la venta de 4.000 bonos, ¿no? 4.000 bonos con 256 comercios implicados, 1.376 transacciones y un total de 225.000 visitas a la web. En un día, el primer día. 4.000 bonos vendidos, con 256 establecimientos, 1.376 transacciones. Por lo tanto, demuestra que primero, que la idea era buena, dos, que ha funcionado muy bien, la web y todo el entramado que se hizo, ha funcionado francamente bien, y tres, que creo que vamos en la buena línea. Y en ese sentido, bueno, yo espero que podamos hacer un segundo, tercero PREC, lo que veamos, y que todos participemos en él. Eskerrik asko, Ramos jauna, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta beraz, izteko txandak lehenengoa Elkarrekin Donostiak izango du. Bai, mi esker. Bueno, lamentar que el Gobierno, al menos el Grupo Socialista que ha emitido su opinión, no vaya a apoyar la iniciativa.
En principio, en comisión, el propio concejal delegado reconoció que no se había incorporado la perspectiva de género a todos los puntos del plan. Por ello, uno de los puntos iba en esta línea. Pues lamentamos que no se vaya a tener en cuenta. Creemos, además, a la vista de los datos que el propio concejal delegado aportaba ahora, unos datos globales, pero no especificados en relación a la distribución también territorial de esos comercios dentro de la ciudad y de aquellos que se han adherido al plan de los bonos. Hemos adelantado antes una serie de datos, que creo que ponen un poco la foto en la situación real del comercio en los barrios. Creo que no se ha llegado a los barrios y a una distribución un poco equitativa y, por tanto, a un uso o a un reflote también que pudiera suponer como contribución este punto del plan, el de los bonos de consumo, que se van a centrar fundamentalmente en su mayor medida en el centro y demás, y hay barrios en los que hay 3 establecimientos adheridos y, por tanto, va a ser muy limitado el alcance de esta iniciativa. En todo caso, como usted apuntaba, habrá más fases del propio plan y esperemos que también tengan en cuenta las aportaciones que hemos realizado en base al mismo. Creemos que hace falta un acercamiento más personalizado y facilitar el acceso de estas iniciativas a aquellos y aquellas comerciantes con menos medios y mayores dificultades, ya que consideramos que puede estar habiendo un acceso un poco desequilibrado también en función de las capacidades que pueden tener, es decir, que aquellos que peor lo están pasando tengan todavía más dificultades para acceder a estas medidas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda ere Euskal Herria Bildurentzat. Bai, labur, haizeak esandakoa azpimarratza eta lehen esandakoa, bereziki arreta jarri beharko litzatekeela ekialdeko auzoetako edo Donostia ekialdeko eremuan, jaso ditugun datuak bereziki kezkagarriak iruditzen zaizkigulako, eta gero, hau naiz eta sustapenetik harago joan zerbait izan, bai pentsatu beharko litzatekeela, laguntza hildo handiagoak edo jartzea aurrera begirako plan berrietara, ez? Datu batzuk ematearren Donostia Market Plaza plataforma aurkezterakoan eta, ez 170.000 euroko diru laguntza, edo partida bat eta hitz egiten da, eta bi datu ematearren, Logroño hiriak adibidez, Donostia baino 25.000 biztanle gutxiagorekin 250.000 euro inbertitu ditu, ez? Eta Azpeitiak 14.000 biztanlerekin 50.000, ez? Besterik gabe, hauek mahai gainean jartzea aurrengo hilabetetan lan egiterakoan, deialdi bat eginez, diru laguntza gehiago jartzeko aukera baldin badago, hortan inbertitzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozkatu egingo dugu jarraian. Denengo bozkatuko dugu Elkarrekin Donostiak aurkeztutako kontrol mozioa. Horren aldeko botuak, Talde Popularrak, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, beste bitaldeak, beraz ez da onartzen, eta orain EH Bilduk aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, hau onartuta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 12. kontrol mozioa, udal kontrata eta emakideen egoera. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, udal kontrata eta emakideen egoerari buruzkoa. Presentada por Aizea Garay Gallastegi, concejala del Grupo Municipal. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación de las contratas y concesiones municipales. En esta ocasión hemos traído una iniciativa relativa a la situación de las contratas y concesiones municipales, fundamentalmente a raíz de la situación que hemos vivido por la pandemia del COVID. Más allá de las iniciativas y los reales decretos aprobados en relación a aplicar una serie de medidas urgentes y extraordinarias, fundamentalmente con el objetivo de proteger la situación laboral de los y las trabajadoras y a fin de cuentas evitar sus despidos, creemos que esas medidas han tenido una serie de consecuencias también para las empresas contratistas de servicios municipales, ya que el Real Decreto Ley de
de 8 de marzo, en su artículo 34, hace referencia a la contratación pública y a la posibilidad de que los contratos que quedaran suspendidos, la Administración pública, en este caso local, asumiera los costes salariales. Y en base a eso y a las 2 semanas de confinamiento obligado, se permitieron una serie de decisiones y medidas que han tenido pues, unas consecuencias también para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Lo cierto es que a lo largo de este tiempo la representación de los y las trabajadoras nos han ido informando un poco de la situación, en muchos casos cambiante, y las situaciones de incertidumbre que se han ido generando. Es cierto que nos señalan y nos han señalado que ha habido una falta de información por parte de empresa y ayuntamiento a la hora de saber los pasos que se iban a dar, y de ahí que frente a unas medidas diseñadas y dirigidas para la protección y la seguridad del personal laboral de los servicios subcontratados, los y las trabajadoras hayan vivido situaciones de inquietud e inseguridad, ¿no? En diferentes juntas de portavoces hemos trasladado esa incertidumbre y el Ayuntamiento ha asegurado que se iba a dar cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto Ley, al objeto de compensar y cumplir con lo establecido. Sin embargo, parece que ha habido problemas, ¿no? Hemos podido comprobar cómo algunas de las empresas contratadas por el Ayuntamiento, conociendo la obligación del Ayuntamiento de realizar las referidas compensaciones, han aprovechado para trasladar a trabajadores y trabajadoras de servicios que estaban suspendidos a realizar otras actividades laborales fuera de los contratos que tenía con el Ayuntamiento. En otros casos, a pesar de que el Ayuntamiento ha asegurado que se iban a asumir las cargas salariales de los contratos, la empresa ha planteado una bolsa de horas para recuperar, el caso del servicio de ayuda a domicilio que hemos tratado ya esta mañana, o en algún caso alguna otra empresa que ha planteado ERTES, se había planteado la compensación a sus trabajadores y trabajadoras, y nos trasladan que no ha sido así, ¿no? Todo esto lo hemos ido trasladando al Gobierno municipal. En todo caso, a la vista de la falta de información y en algunos casos de desconocimiento por parte del Gobierno municipal, ha quedado constatado que las empresas contratadas por el Ayuntamiento para hacer estos servicios no habían ido informando de los cambios que habían ido haciendo. Creemos, además, que hay una serie de problemas igualmente con la vuelta progresiva y ordenada al trabajo que se están produciendo, ya que, por ejemplo, en el Ayuntamiento hay un acuerdo convenido con la Comisión de Personal que aquellas personas de riesgo no se incorporen en este primer momento, sino que sean las últimas en incorporarse. Sin embargo, en el personal subcontratado no está siendo así, ¿no? Por ese motivo hemos presentado esta moción, porque creemos que el Gobierno municipal tiene que mantener un contacto permanente con las empresas adjudicatarias, pero también, evidentemente, con la representación de sus trabajadoras. Creemos que es necesario que velen por los derechos de los y las trabajadoras y no vean alterados ni agravados por esta situación, que se sancione a aquellos que están derivando a trabajadores y trabajadoras a otros servicios que no son objeto del contrato adjudicado. Igualmente, a futuro, evidentemente que se pague también el servicio por parte del Ayuntamiento y que no se abran bolsas de horas al personal para recuperar servicios no prestados. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo ve con cierta preocupación la falta de comunicación y la falta de control de este Ayuntamiento con las empresas contratistas de servicios municipales. No es de recibo la actuación de alguna de las empresas contratadas por este Ayuntamiento que, como consecuencia del COVID-19, amparándose en el artículo 34 Real Decreto Ley 8 del 2020 de 17 de marzo, a sabienda que las ejecuciones de los contratos firmados quedarían en suspenso, correspondiendo al Ayuntamiento hacer frente de los pagos, abonando al contratista los daños y perjuicios sufridos, así como los salarios de los trabajadores durante todo el periodo de suspensión. Digo que no es de recibo porque, a pesar de ser resarcidas las empresas por los daños y perjuicios, así como el abono de los salarios a los trabajadores por parte del Ayuntamiento, durante las semanas de confinamiento obligado, estas empresas han recolocado a sus trabajadores para realizar otra actividad laboral, sin sonrojarse, beneficiándose económicamente tanto del Ayuntamiento como de la nueva contrata. Entendemos que el Gobierno municipal debiera de ejercer un control férreo hacia las empresas contratadas por el Ayuntamiento para desarrollar servicios municipales y,
ejercer las acciones que estime oportunas para aquellas que hayan derivado a sus trabajadores a otros servicios que no eran del contrato adjudicado. Y una muy buena manera para evitar esto y vigilar las condiciones laborales de los trabajadores que realicen servicios públicos sería la puesta en funcionamiento de los observatorios de la contratación que en el mes de febrero se aprobó en este Pleno. Si es posible, pediría la votación por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Eskerrik asko. Nosotros también solicitaríamos la votación por puntos y vamos explicando nuestra posición. En primer lugar, en el primer punto, se insta al Gobierno municipal a mantener contactos permanentes con las empresas adjudicatarias de los servicios públicos y más o menos nos dirá el Gobierno municipal que eso ya lo hace, pero se dice algo más, así como con la representación sindical. Nos tememos que esta segunda parte no se cumple o no se cumple siempre. Nosotros entendemos que efectivamente si queremos tener un conocimiento real de lo que está pasando en la vida de los contratos es necesario tener esa comunicación con los dos, esa comunicación dual. En ese sentido apoyaremos el punto primero. El punto segundo insta al Gobierno municipal a velar para que los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las contratas que desarrollen su labor para el Ayuntamiento no se vean agravados ni alterados por efecto de las medidas tomadas por sus correspondientes empresas. En este caso teníamos cierta duda porque efectivamente no sabíamos hasta qué cierto punto el Ayuntamiento podía velar, pero entendiendo lo que quiere decir, más allá de lo que dice y teniendo en cuenta que es efectivamente una moción de contenido, de cumplimiento de contenido político, entendemos que efectivamente se tiene que velar por ese tipo de condiciones, más allá de que desde el punto de vista jurídico efectivamente seguramente sería necesario ajustar lo que se está diciendo. Ahora bien, teniendo en cuenta cuál es la interpretación que partidos de este Gobierno municipal han dicho antes con respecto a obras municipales en cuanto al horario laboral, pues nos tememos mucho que esta tampoco va a ser atendida por parte del Gobierno municipal. En tercer lugar, se insta a sancionar a las empresas que están derivando a sus trabajadores y trabajadoras para otros servicios que no son objeto del contrato adjudicado. Esta entendemos que no es posible. Más allá de que nos gustaría, entendemos que no es posible. Y entendemos que no es posible porque efectivamente cabe esa posibilidad. Primero, porque no tiene posibilidad legal, entendemos, el Ayuntamiento de sancionar esa situación, pero en segundo lugar, porque creemos que, más allá de que nos guste, en este caso no nos gusta, tienen esa posibilidad las empresas. Otra cosa es que lo que no se dice es que el Ayuntamiento, lógicamente, no tendrá que pagar a esas empresas, no tendrá que beneficiar a esas empresas que están derivando a sus trabajadoras o a sus trabajadores para otros servicios distintos a los que ha contratado el Ayuntamiento. Es decir, que no pagarán o que no cobrarán dos veces por el mismo servicio. Por eso nos abstendríamos en ese tercer punto. En el cuarto punto, se insta al Gobierno municipal a controlar cuáles son las empresas con contratos y concesiones que están en ERTE y a compensar los salarios para que los trabajadores de estos ERTE no se vean perjudicados. El alcalde en distintas ocasiones se ha manifestado a favor de esto y nosotros entendemos, no sé si con cierta ingenuidad, que es necesario cumplir la palabra dada y en este sentido entendemos que el Gobierno municipal actuará conforme a la palabra dada y cumplirá efectivamente la misma. Por eso votaremos a favor de la misma. En quinto lugar, se insta al Gobierno municipal a controlar que las contratas a las que paga el servicio por parte del Ayuntamiento no habrán bolsas de horas al personal trabajador para recuperar los servicios prestados. Y efectivamente esta la ponemos en relación con la tercera. Si el Ayuntamiento está obligado a pagar por estos servicios, lógicamente no puede abrir bolsas de horas del personal, porque si no estaríamos pagando dos veces por el mismo servicio. Con lo cual entendemos que el Gobierno municipal en esta solo puede decir que sí o que sí. No cabe ninguna otra opción. En sexto lugar, insta al Gobierno municipal a que las empresas contratadas para desarrollar los servicios municipales sigan en lo que se refiere a la incorporación progresiva a los puestos de trabajo los criterios recogidos en el acuerdo de la Comisión Personal del Ayuntamiento. Bien, sabemos que estrictamente desde el punto de vista legal no están obligados a ello, pero sí entendemos que el Ayuntamiento puede mediar a favor de ello. Lo interpretamos de nuevo como moción de contenido político en ese sentido y más allá de que efectivamente, jurídicamente, si nos atenemos a la letra de la ley, al espíritu estricto de lo que pone, probablemente no pudiera ser de estricto cumplimiento, entendemos que se debe interpretar en ese sentido. Y en séptimo lugar, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a la puesta en marcha del Observatorio de la Contratación. Bien, esto es de nuevo, lo he dicho antes, si hemos dado la palabra, si nos hemos comprometido a algo, lógicamente no es para vender a través de los medios de comunicación que hemos decidido entre todos crear el Observatorio de la Contratación Pública. Es para creerlo, Creemos en ello y lo creamos. No decimos que lo vamos a crear, votamos que sí, nos ponemos todos de acuerdo, lo adoptamos por unanimidad y luego no lo creamos. En ese sentido, creo que también actuarán en consecuencia y votarán a favor del mismo. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda. Bueno, hay que ver la obsesión que tiene usted por el control. Y yo, a lo mejor también el Partido Popular, no sabía yo que también había tanto interés en lo del control. El control es algo que, por supuesto, hay que hacer y que sin duda hacemos.
controlamos la forma en la que se ejecutan las prestaciones que recibimos de nuestros contratistas y, desde luego, controlamos que los derechos de los trabajadores de las empresas contratadas por nuestro ayuntamiento se vean respetados. Tenemos suficientes instrumentos para hacerlo y controlamos, pero en su justo término. El principio de buen gobierno, el de buena fe, el de proporcionalidad y otros muchos también tienen que regir nuestra relación con las empresas contratistas. No podemos actuar con una verdadera obsesión de que el resto, siempre el resto, lo está haciendo mal y de que casi por sistema no se nos ejecuta la prestación como tiene que ser o tienen que hacerlo. Esto se analiza, en su caso, si es necesario, se manda a corregir. Pero sobre todo lo que tenemos que respetar es el principio de legalidad. Las administraciones públicas nos tenemos que regir por las normas que regulan los contratos a través de las cuales satisfacen nuestras empresas las necesidades de nuestros conciudadanos. Nos instan en su moción, entre otras cosas, ni más ni menos a sancionar a las empresas contratistas que estén derivando a sus trabajadores y trabajadoras a otros servicios que no son objeto del contrato adjudicado. Y les voy a leer lo que sobre esta cuestión dice el apartado primero del artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 al que se ha hecho referencia, que es el que regula precisamente las medidas en materia de contratación pública en este momento que tenemos que llevar a cabo. Este Real Decreto, que por cierto ha sido aprobado por el Gobierno que es competente, el Gobierno del Estado del que su grupo político forma parte, dice precisamente lo contrario, justo lo contrario. Textualmente, y lo digo textualmente, dice en su párrafo cuarto que el contratista debe justificar los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista, es decir, por estos medios, los personales entre ellos, en otro contrato. Quiere decir que esto se puede hacer y, es más, teóricamente, según la norma, es algo que deben de hacer las empresas. Lo cual no quiere decir que sea lo más normal. Ciertamente es difícil que alguien en estos momentos tenga para recolocar sus trabajadores en otros trabajos que no son los propios de aquí. Pero si lo puede hacer, la propia norma tiene que hacerlo y le dice que si no tiene que justificar por qué no lo ha hecho. Yendo a la cuestión en sí misma, por no quedarnos en la legalidad solamente, ¿cuál es el problema para que la empresa reubique temporalmente a alguno de los trabajadores en otros contratos que pueda tener? Teniendo en cuenta que, como ya les dije en la Comisión de Hacienda, en este caso el ayuntamiento se ahorraría pagar el sueldo por una actividad que no recibe y el trabajador sigue cobrando el mismo sueldo. ¿Cuál es el problema en ese caso? Y cuando la norma además lo dice. También se pone en cuestión en esta moción la existencia de ERTEs en las contratas. Ciertamente, la norma que acabo de citar no es la solución que más favorece, sino que todo lo contrario, puesto que hace recaer en las administraciones públicas contratantes la carga económica de los sueldos de los trabajadores de los servicios que no se le prestan. Pero en determinados supuestos sí que posibilita los citados ERTEs. En todo caso, la autorización o denegación de los ERTEs no es competencia ni de la empresa ni de la administración contratante, de nosotros, sino que es competencia de la autoridad laboral, que es la que lo aprobará o en su caso lo denegará. Y en este caso también voy al fondo de la cuestión. Si, tal y como nos hemos comprometido efectivamente en los contratos de servicios, complementaremos el ERTE hasta el sueldo habitual del trabajador en los contratos de servicios, ¿cuál es el problema para que haya un ERTE con el que el ayuntamiento se ahorraría una parte importante del coste de un servicio que no se le presta y el trabajador cobra lo mismo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Algo similar podríamos decir en relación con las bolsas de obras. Además, hay un Real Decreto, el 10/2020, que precisamente se denomina Real Decreto Ley por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Es decir, también está previsto que eso pueda ser así. No será lo normal, pero puede ser así. Cuando su caso se dé, pues lógicamente tampoco se pagará dos veces. Aquí tampoco se pagará dos veces. Por último, saben perfectamente, y lo sabe usted también perfectamente, que la puesta en marcha del Observatorio de Contratación no cuenta con la opinión mayoritaria favorable de esta corporación, porque fue una votación bastante extraña en la que, como digo, no cuenta con la opinión favorable y lo podremos ver en cualquier momento. Mientras tomamos un café, le enseñaría yo las imágenes de cómo se votó. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Por empezar por el final, hoy hemos aprobado el acta del Pleno de febrero y se ha aprobado mayoritariamente por unanimidad, por tanto es un acuerdo de Pleno que ese observatorio se ponga en marcha. Otra cosa es que luego decidan no hacerlo, como ocurre habitualmente con las cosas que igualmente se aprueban. De todos modos, seguiremos insistiendo, porque me parece que es el ejemplo de que eso debiera de existir, porque creo que no hay mejor herramienta que la representación sindical pueda decirles directamente a ustedes, sin tener que venir a través de otros grupos, los problemas que han estado viviendo durante estos 2 meses.
2 meses. En todo caso, bueno, yo creo que es bueno que quede por escrito, cuando decía el señor Burutarán, ¿no? Hombre, hace falta que quede por escrito que el Gobierno municipal va a controlar cuáles son las empresas con contratos y concesiones que están en ERTE y compensar los salarios. Pues yo creo que tiene que quedar por escrito. Bueno, ya han pasado varios meses desde que hay trabajadores en ERTE y hasta el momento no han sido compensados por el ayuntamiento. No sé cuándo van a proceder a hacerlo. Igualmente con el tema de las bolsas de horas, pues evidentemente hay un Real Decreto Ley, como usted decía, que posibilita durante esas 2 semanas que estuvo paralizada toda la actividad, que después hubiera un permiso retribuido recuperable. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del servicio de ayuda a domicilio, tenemos a trabajadoras que, por el miedo que ha generado la falta de material que tenían las trabajadoras, se han dado servicios de baja. Todas esas horas no han podido ser trabajadas por las trabajadoras, pero no por un efecto de ellas, sino por una incompetencia de este ayuntamiento, y eso ha provocado que ahora vayan a tener que recuperarlas, cuando va a haber trabajadores y trabajadoras de servicios municipales que no han trabajado durante estos meses y que se les va a pagar el salario completo. Creo que merece una reflexión todo esto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ez dakit puntuz puntuka botatzea eskatu da, ez? Horrela egingo dugu, desente dira, 7, okerrez padimanago, beraz gozen podiki eta banan-banan. Lehen puntuari aldeko botuak, talde Popularra, Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk, kontrakoak, beste bi taldeak, beraz lehenengo puntua ez da onartzen. Bigarren puntuaren aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, talde Jeltzaleak eta Sozialistak, abstentzioak, talde Popularra. Hau ere ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, talde Popularrak eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, talde Jeltzaleak eta Sozialistak, abstentzioak, EH Bilduk, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak, kontrako botuak, talde Sozialistak, talde Jeltzaleak, ez da onartzen. Bosgarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, talde Sozialistak eta Jeltzaleak, abstentzioak, talde Popularrak, bosgarren puntua ez da onartzen. Seigarrenaren aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia eta talde Popularrak, kontrako botuak, Jeltzaleak eta Sozialistak, ez da onartzen, eta 7. puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrako botuak, talde Sozialistak, talde Jeltzaleak, beraz, hau ere ez da onartzen, mozioa beraz, ez da onartzen, eta honen beste hurrengo puntura pasatzen gera. Amairugarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Alderdi Ederreko egoiarrentzako aparkalekuaren egoera dela eta. Moción de control que presenta Borja Corominas Fisas, portavoz del grupo. Moción de control presentada por el grupo PP relativa a la situación del aparcamiento para residentes de Alderdi Eder. Alde Popularraren txanda. Alcalde Jauna, este grupo presenta la siguiente moción de control debido a que los propietarios de las plazas de aparcamientos para residentes de Alderdi Eder llevan denunciando desde el pasado año que se han producido un notorio empeoramiento de los servicios de mantenimiento de dicha instalación desde que la concesión cambiara de empresa de Mugaburu a Empark. En ese momento, el Gobierno municipal podría haber reconsiderado dicho cambio en la gestión de los aparcamientos de Boulevard y Alderdi Eder para modificar las bases de esta concesión y atender las quejas de sus usuarios por los elevados costes de mantenimiento y la desproporción entre pago que por esos mismos conceptos se tramitan entre unos y otros aparcamientos de la ciudad. De hecho, los titulares de las plazas de Alderdi Eder pagan del orden de 73,19 euros al mes por el mantenimiento del aparcamiento frente a los 44,60 euros al mes que abonan los de Oquendo.
Este Gobierno desestimó dicho requerimiento y en estos momentos la empresa Emparc gestiona la mayoría de aparcamientos de la ciudad, Alderdieder, Boulevard La Concha, Plaza Cataluña y Atocha. Pasado este tiempo, los usuarios del aparcamiento de Alderdieder han criticado la falta de seguridad total y la asistencia de la nueva concesionaria, así como la acumulación de suciedad de las plantas con respecto a la anterior gestora del servicio. Además, añaden que la comunicación con los usuarios por parte de la empresa es inexistente y que no existe un control de acceso de personas ajenas al garaje, así como distintas carencias de mantenimiento. Formulada la interpelación pertinente en la comisión del pasado mes de marzo y ante la falta de determinación por parte del Ayuntamiento, que es quien aprobó el traspaso de la concesión y quien en última instancia debe velar por el cumplimiento de las condiciones del contrato y garantizar cierta igualdad para el conjunto de la ciudadanía en las concesiones de uso público de que él depende. Este Grupo Popular presenta una serie de preguntas, las cuales las voy a dar por reproducidas para no alargarme. Gracias. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak du hitza. Eskerrik asko. Bueno, estas quejas de estos vecinos realmente quedaron plasmadas en una interpelación que realizó nuestro grupo municipal hace unos meses y, bueno, estas quejas por parte de estos propietarios de las plazas de aparcamiento de los diferentes parkings cercanos al centro de la ciudad, pues han venido surgiendo desde hacía tiempo. Observan que los servicios prestados por esta empresa Emparc pues han ido empeorando respecto a las condiciones de seguridad, de mantenimiento y de limpieza. Dicha empresa se ha hecho con el control de prácticamente todos los parkings cercanos al centro, gestionando los parkings de Oquendo, de La Concha, como comentaba el compañero, el concejal del Partido Popular, Plaza de Cataluña y Atocha, y a partir de julio del año pasado también los del Boulevard, con 135 plazas de residentes y 383 de rotación, y Alderdieder con 495 plazas de residentes. Concretamente, en el parking de residentes de Alderdieder, según señalan los usuarios y usuarias, desde este verano pasado se han ido produciendo pues, este empeoramiento de las condiciones y hecho que coincide con el momento en que la concesión pues, pasó de manos de la empresa Mugaburu, como se ha comentado, a Emparc. Las quejas se traducen en falta de seguridad total, pues no hay control de las personas ajenas que acceden al parking, no se da asistencia y se ha eliminado personal en los servicios. Y por ello no se mantienen las instalaciones tal y como debiera de ser. Estos hechos pues, vienen a contravenir varios artículos del contrato. Nosotras, desde luego, solicitamos el voto por puntos de la moción del Partido Popular. Consideramos que vamos a votar a favor del punto 1 porque consideramos que es necesario que el Gobierno municipal haga cumplir a la empresa concesionaria las condiciones de los contratos firmados y que garantice la prestación de los servicios, atendiendo debidamente las quejas de los usuarios, estableciendo también canales de comunicación y velando por sus derechos. Con respecto a los puntos 2 y 3, pues realmente la moción, pues consideramos que mostramos nuestra disconformidad al respecto, porque no vemos necesario ese estudio del que habla la moción sobre los distintos tipos de cánones de mantenimiento en el conjunto de la ciudad, con el objetivo de analizar en lo referente. Y el tercer punto, pues las razones que se dan para justificar el efecto de homologar los precios no nos parecen pertinentes. Hay muchos condicionantes que pueden afectar al precio, ¿no? A cómo se fija el precio. Y el punto 4, pues sí, vamos a votar a favor porque consideramos que realmente no se debe monopolizar al sector, ya que se confiere así a la empresa concesionaria un ventajoso poder del mercado y ahí el que haya otras empresas que puedan acceder siempre favorece la competitividad y mejora pues, lo que es la oferta a los usuarios. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bueno, guk ere puntuka eskatu nahi genuen bozkaz bazizu da sola. Bueno, egia da Aldezarreko bizilagunek erabiltzen duten parkina dela Alderdiederrekoa, eta 2019an ondo azaldu duten bezala, makidun aldatu zenetik, irregulartasunak eman direla parkin hortan, ez? Eta bizilagun horiek, behin baino gehiagotan salatu dute udaletxe honetan, hemen gudauzkagu aurketu dituzten bi registro, eta bakigu zinegotziarekin bildu direla, horri buruz hitz egiteko, baina azken finean eskatzen dutena da pliegoetan bete ez dena.
eta da kendu dituztela langile guztiak, eta erabiltzaileei kuotaren proportzioa merketzea, ez dituztelako bete beharreko baldintzak, segurtasunak katxak egon direla, ez delako egon segurtasunik, irteera sistemaren aldaketa bat eman dela, burdinezia oso denbora tarte txikian mantentzen dela irekita, sarreran eta irteeran ez dagoela kontrolik, orduan, azken finean da, pliegoak ezartzen duena betetzea. Eta martxoan badakigu errekerimendu bat egin ziola, azaldu zelako zinegotzi ordezkariak batzordean, eta oraindik enparkek ez duela, oraingoz behintzatzen zuenez batzordean albisterik eman. Baina azkenean pliegoetan eskatzen dena, 8. artikuluan eta 9. zenbakian da, prestar el servicio ininterrumpidamente y garantizar a los usuarios el derecho a utilizarlo en las condiciones pactadas mediante el abono a la contraprestación económica señalada. Uste dugu hori betez duela, enpresa honek, eta orduan azkenean erabiltzaileek eskatzen dutena da aurreko enpresa bezala, enpresa honek 24 orduko zaintza eta mantentze lanak egin ditzala, eta egin ez duten bitarte horietan kobratu izketen hilabete horiek itzultzea. Azkenean enpresak onartzen dut daukagu enpark enpresaren email bat erabiltzaileei bidalia, oraindikan esaten duena otsailean, seguimos buscando personal adecuado para el puesto, hau da, etzegon langilerik oraindikan. Orduan, onartu du martxora arte ez duela langilerik izan, orduan, abuztutik martxora ez da egon, ez zaintzarik, ez mantentzen lanik parkinean. Eta berriro gatoz, lehenoko gai berera, dela parkinen monopolioa, hiri hontan, eta leheno agertu den gaia, eta da, enpark dauzkala, ondo esan duten bezala, Atotxa, Okendo, Boulevard, Katalunia Plaza eta Kontxa. Eta azkenean monopolio horrek ematen dizkien eskubidea ere, izan dela kautsu hontan, ordu beteko doaintza parkinei, orduan, bueno, esan lehenengo puntuan eta laugarrenean bat egingo dugula, baiezkoa bozkatuko dugula, bigarrengoan eta hirugarrenean abstentzioa, eta bestalde, karri nahi duguneare salaketa betikoa parkinen azterketa eta irakurketa bat egin beharko litzatekela hiri hontan, zergatik duen enbeste parkin zentruan, eta horren aldeko azterketa bat ere egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaldeak. Sí. Bueno, en esta moción tenemos varios puntos que son bastante distintos en la contestación. Entonces, hablando del primero, que es el único que se centra en el aparcamiento de Alderdieder, bueno, el requerimiento efectivamente se mandó porque constatamos que efectivamente la empresa no estaba cumpliendo las condiciones que en el pliego se venía. Y bueno, quedamos a la espera, hicimos reunión tanto con la empresa como con una representación de los residentes de Alderdieder y a raíz de esas reuniones requerimos a la empresa diversos documentos. Uno de ellos era un plan de mantenimiento, que era una de las quejas fundamentales. Bueno, ese plan de mantenimiento ya nos lo han enviado, lo estamos analizando. Sabemos que la empresa también, que era otra de las exigencias que le hacíamos, se ha reunido con los residentes y también estamos analizando, tenemos el acta, hemos solicitado, mejor dicho, el acta de esa reunión. En definitiva, lo que estamos haciendo es comprobando si, tanto por el plan de mantenimiento que nos han entregado como por lo que se han comprometido en la reunión con los residentes, quedarían cubiertas las condiciones de la licitación. En eso estamos, no vamos a instar otra vez como nos piden, porque ya hemos instado una vez y estamos a la espera de comprobar que ese requerimiento produce los resultados que esperamos que produzca y que la situación se reconduzca, que es en lo que ahora, por lo menos de palabra, así nos lo hacen saber. Pero perseguiremos este asunto hasta que esa situación se reconduzca y los residentes tengan lo que firmaron, que tenían. Y con esto paso al segundo punto y al tercero, en el que se habla de diferentes cánones. Los cánones en los diferentes aparcamientos son distintos porque así lo han decidido las personas que compraron esas plazas, que unas plazas son en propiedad, otras plazas son en concesión, unos aparcamientos son solo de residentes, otros son de residentes y de rotación, unos están en el centro, otros están en zonas más en barrios, por tanto, dependiendo y dependiendo de lo que los residentes quieren que el gestor que ha obtenido la licitación haga, se establecen las cuotas y eso parece razonable, ha funcionado así bien durante un montón de años con ese modelo de aparcamientos y no tiene por qué, bueno, ha habido problemas, desde luego, que los hemos perseguido, este es uno de ellos, el de Alderdieder, pero ese modelo no tiene por qué no dejar de funcionar. Y lo que decía, los residentes, los propietarios del aparcamiento de Alderdieder se comprometieron con el gestor en una serie de condiciones que es lo que tiene que cumplir y por el que pagaban la cuota
mensual que decidieron pagar en base a la oferta del gestor, que puede ser diferente de lo que otros propietarios en otros aparcamientos decidan. Por eso las cuotas son diferentes. Entendemos que es un modelo distinto, es un modelo que ha funcionado, como digo, y no hay por qué cambiarlo. Y por último, esa acusación de monopolio, pues de cuasi monopolio exactamente, nos dicen, pues no sé, creo que voy a recomendar a mi compañero y sin embargo el concejal delegado de contratación que cuando abra una licitación, si se presenta una empresa que ya tiene un aparcamiento, aunque cumpla todas las condiciones legales, pues le diga que no. Y si en vez de un aparcamiento tiene otro negocio, pues que le diga que no. Y si en vez de uno, pues son dos, porque hemos decidido que es, pues que le diga que no. A ver, las licitaciones se hacen cumpliendo estrictamente la legalidad vigente y, bueno, pues si hay una empresa que tiene más de un negocio en la ciudad, pues lo tiene. Lo que tenemos que centrarnos es que cumpla exactamente las condiciones del pliego y ese es el compromiso en el que estamos inmersos. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Bueno, este grupo viene a exigir al Gobierno municipal sea el garante de velar por los intereses de los propietarios de las plazas de los aparcamientos de Alderdieder, obligando a la contrata en par que explota la concesión a que cumpla absolutamente todo lo acordado. Entiendo que no es de recibo que a los pocos meses de la concesión del parque de residentes de Alderdieder, que pasara de manos de la empresa Mugaburu, con la que jamás hubo ninguna discrepancia ni denuncias, justo a los días con la nueva empresa han tenido una cantidad de problemas de miedo. Es tal el malestar de estos usuarios que para revertir esta situación se vieron obligados a denunciarlo públicamente. Diario Vasco del 12 de febrero, a enviar escritos al consistorio solicitando que éste mediara en este contencioso y que obligara a la empresa en par a que cumpliera con lo estipulado. Entendemos que las empresas den sus servicios para ganar dinero, pero nunca mermando los servicios contratados, como por ejemplo quitando al personal para obtener beneficio en detrimento de los residentes, anulando el mando a distancia de la salida, obligando a los usuarios a bajarse del coche para poder abrir el portón, no poder tener comunicación con la empresa para hacer las oportunas reclamaciones y quejas. Estos son algunos de los hechos que están ocurriendo con esta empresa EMPAC, encargada de la explotación del parking de Alderdieder. Y no debemos olvidar que los usuarios del parking de Alderdieder, a pesar de ver reducidos sus servicios, sigan abonando la cantidad mensual de 73,19 euros. Y tan solo a 300 metros de distancia, la misma empresa gestiona el parking del Boulevard, abonando a sus usuarios la cantidad de 44. Es decir, existe una diferencia en 300 metros de 28,59 euros al mes. A mi entender, una gran desproporción por los mismos servicios contratados. Por eso reiteramos al Gobierno municipal se haga responsable de esta situación por ser quien aprobó el traspaso de la concesión, sea el garante y vele por el cumplimiento de las condiciones del contrato. Exija a la empresa concesionaria atender las quejas de los usuarios estableciendo unos canales de comunicación, elaborando un estudio sobre los distintos tipos de cánones de mantenimiento con el objetivo de armonizar y establecer unas pautas objetivas y comunes para el conjunto de la ciudadanía. Y esto se puede hacer cada vez que haya un nuevo contrato con esta empresa. Y homologue con baremos objetivos los precios de mantenimiento del aparcamiento para residentes y no se den casos como en Alderdieder y Boulevard, que encontrándose a escasos 300 metros exista una diferencia de 28 euros. Muchas gracias. Eskerrik asko. Hay una solicitud de votación por puntos. Me imagino que no hay ningún inconveniente. Son 4. Eta banan joango gera. Lehenengo puntuari aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk. Kontrakoak, beste bitaldeak. Ez da onartzen den puntua beraz. Bigarren puntuari aldeko botuak, talde Popularra. Kontrako botoak, gainontzeko taldeak, ez barkatu. EH Bildu ezik, gainontzeko taldeak, eta orain abstentzioak EH Bilduk. Hau ere ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, kontrakoak, aurrekoan bezala, EH Bilduk ezik, eta abstentzioa EH Bilduk, beraz hau ere ez da onartzen. Eta laugarrena, aldeko botuak,
talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrako botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, beraz hau ere ez da onartzen, mozioa ez da onartzen. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. No es nuestro día. 14. kontrol mozioa, Borja Corominas Fisas, talde Mozioa pepetadeak orkestua arte ederretako eraikinaren egoera dela eta. Eraikinaren egoera dela eta. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la situación de Bellas Artes. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. La vida continúa y sí, nuestra prioridad sigue siendo contribuir entre todos a recomponer durante y tras la pandemia del COVID. Por lo cual, nuestro grupo ha presentado y presentará todo lo necesario para apoyar y fomentar la iniciativa del Gobierno, pero queríamos contribuir a dotar de cierta normalidad institucional a este Pleno, recuperando para ello asuntos importantes de la gestión municipal, como es el asunto de Alderdieder y, sobre todo, como es uno de los asuntos más longevos y enquistados en la gestión de nuestro día a día, que es el futuro del edificio de Bellas Artes. Y la eterna disyuntiva sobre cómo somos capaces de conciliar, combinar y resolver las diferencias entre el uso y destino final de este edificio con su nivel de protección. Espero que esta desgracia colectiva que nos está tocando atravesar, la epidemia y sus consecuencias, no sean la excusa perfecta para seguir posponiendo y aletargando una solución al Bellas Artes mientras el edificio, nunca mejor dicho, se descompone, se desfigura y se convierte en una ruina total. Lo cual sería un fracaso indudable en nuestra capacidad como servidores públicos para poner en valor elementos patrimoniales que enriquecen nuestra historia y la ponen al servicio de la sociedad a la que representamos. Ver hoy el edificio del Bellas Artes en este estado es un lamento público, es un fracaso, si quieren, colectivo, pero a ustedes les corresponde gobernar, como en el pasado correspondió a otros, y entre unos y otros el edificio languidece. Si no ponemos remedio, algo que es reconocido como patrimonio internacional de esta ciudad desaparecerá mientras repartimos responsabilidades sin asumir la propia. Una constante, desgraciadamente, en política en estos tiempos que corren. El caso es que hemos llegado hasta aquí, sin solución de continuidad, hasta el punto en el que el Ayuntamiento, metido de lleno en contenciones judiciales y mientras litiga con la empresa propietaria, exigió a la SADE la limpieza y desinfección del interior de Bellas Artes en el plazo de 48 horas. Esto fue en febrero del 20. Y leo textualmente el último informe técnico emitido por Urbanismo. El edificio del Bellas Artes se encuentra en un estado de insalubridad absoluta, que genera una situación alarmante de falta de seguridad, tanto frente a posibles incendios como a todo tipo de afecciones a la salud pública por presencia de roedores, putrefacción de restos, sustancias y materiales nocivos. Fin de la cita. Entiendo que este requisito se ha cumplido, que transcurridos 3 meses desde el requerimiento, la empresa ha subsanado este deplorable estado en el que se encuentra el edificio y los técnicos municipales de urbanismo han dado buena cuenta de ello. Ahora bien, creo que deberíamos conocer el estado actual, para lo cual esta moción solicita que técnicos de urbanismo presenten en el plazo de 1 mes un informe detallado sobre el estado actual de salubridad y limpieza del interior del edificio de Bellas Artes. Y fijemos también el nivel de protección del edificio, pasemos a nivel B, en el marco de la revisión en curso del PEPUC. Llegados a este punto, me dirijo a usted, señor Goya, señor alcalde, para preguntarle qué plan tiene el Gobierno para aquello que usted expresaba recientemente, y abro comillas, para llegar a un escenario en el que la conservación y el uso del edificio sean compatibles. Y me gustaría añadir, para que la ciudadanía pueda disfrutar de un edificio que reúne tanto potencial y tanto valor patrimonial. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Es cierto que han corrido ríos de tinta en relación al Bellas Artes y desgraciadamente creo que seguirán corriendo.
Compartimos la preocupación por la situación del Bellas Artes y precisamente por ello registrábamos una interpelación en relación a los hechos que ha comentado el señor Corominas sobre la salubridad del edificio. Sin embargo, finalmente por la situación de crisis del COVID y ante la desconvocatoria de comisiones no fue tratada y entendíamos que en este momento había una prioridad en cuanto a los temas que han tenido una relación directa con la situación que hemos vivido y, por tanto, decidimos no presentarla, pero evidentemente compartimos el espíritu de la moción y de la propuesta que han trasladado, porque evidentemente la situación que describían los técnicos municipales en su último informe, en el que solicitaban a la propietaria una limpieza del interior, pues merecía un tratamiento directo y que el Gobierno municipal nos informara sobre las medidas tomadas y sobre el control de esa limpieza que se había exigido ejecutar. Más allá de esa situación concreta, el Grupo Popular planteaba en el último punto, en la fase de revisión del PEPUC en el que estamos, la elevación del nivel de protección del edificio AB. Es cierto que en un momento determinado el edificio llegó a gozar de un grado A de protección al ser inscrito como bien cultural. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia en el 2017 llevó a que ese bien inscrito desapareciera de esa situación. Entendemos, en todo caso, que es importante que todas las instituciones tomen cartas en el asunto, se impliquen más allá de la capacidad que en un momento determinado puede tener el ayuntamiento para dar respuesta y solución y un futuro al edificio. Yo creo que de todas es compartido y al menos este grupo así lo entiende, que es necesario el mantenimiento no solo del edificio, sino también el darle un uso público y colectivo para el goce y el disfrute de la ciudadanía, ¿no? En todo caso, creemos que es importante recordar que se debieran de cumplir la sentencia del administrativo número 3 de Donostia, en el que obligaba a la reparación de una serie de elementos construidos situados en el techo del patio de butacas. Hay una orden de ejecución municipal incumplida de 8 de octubre de 2015 que exige la reconstrucción de la cúpula. Creemos que en este tiempo la propiedad ha ido intentando, primero desmochando la cúpula, progresivamente intentando acabar con este edificio para dar salida a su objetivo empresarial. En todo caso, como hemos venido señalando tradicionalmente en este sentido, como decía, defender el mantenimiento del edificio y, por tanto, ante la propuesta que plantea el Grupo Popular, vamos a votar a favor. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Eskerrik asko. Pues nosotros vamos a solicitar la votación por puntos, porque este grupo tiene a bien actuar con responsabilidad y coherencia. Con coherencia porque a la mañana, en un punto de aprobación de un plan especial, hemos dicho que entendíamos que el mismo no debía ser aprobado porque se estaba ahora mismo trabajando sobre la revisión del PEPUC. En este caso, la revisión del PEPUC es la que tiene que tomar la determinación sobre el grado de protección a dar al Bellas Artes, y en ese caso no nos parecería coherente ahora mismo decir algo que a la mañana hemos dicho justo lo contrario. En este sentido, nos parece que efectivamente tiene que ser en ese debate del PEPUC en el que se tiene que abordar esa cuestión. Y con responsabilidad porque efectivamente el hecho de dar una protección de grado B implica que la responsabilidad única y absoluta sobre esa decisión recaería única y exclusivamente en el Ayuntamiento de Donostia. Y eso es algo que nos preocupa. Nuestro grupo se ha manifestado públicamente a favor de que se amplíe el rango de protección. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que si hay que aumentar el rango de protección, probablemente el rango de protección tendría que ser un rango de protección de categoría A, lo que haría que entraran a jugar otras instituciones que, si le damos una B, se quedan fuera de esta situación, de esta operación. Y, evidentemente, nosotros no estamos aquí para salvar y para eludir las responsabilidades ni de la Diputación Foral ni del Gobierno vasco.
Y en este sentido, más allá de que nosotros entendamos que efectivamente debemos hacer esfuerzos por mantener el edificio, como institución y como representantes de la institución, no queremos que única y exclusivamente esa decisión, si estamos dispuestos a coparticipar o a asumir el porcentaje correspondiente de una decisión que se pueda tomar en ese sentido, pero no estamos dispuestos a admitirla o a asumirla en solitario. Nos parecería que estamos, en este caso, actuando de manera coherente y correcta con lo que hemos defendido con anterioridad. Sin embargo, el punto primero, bueno, lo que establece es, se ha dado una orden por parte del Ayuntamiento, se ha establecido una orden. Es verdad que en su momento estuvo en cierto decalaje, se dejó en stand-by en función de determinadas negociaciones que dijo la delegada que estaba manteniendo con la propiedad y que después se volvió a sacar desde que se había emitido por parte de los servicios técnicos de urbanismo, en el que ordenaban que se procediera a la limpieza efectivamente de determinados enseres, de determinados elementos que estaban en el edificio y que aumentaban la peligrosidad de que, bueno, pues ese deterioro progresivo y constante de la edificación pues se fuera intensificando. Nos consta, porque hemos pasado por la edificación, de que determinada labor de limpieza se ha realizado. Bueno, está pidiendo aquí que los servicios técnicos municipales se personen para ver si efectivamente se ha conseguido esa limpieza. Sabemos que efectivamente se ha realizado una cierta limpieza, no sabemos si se ha realizado de forma definitiva o no, porque no hemos podido entrar en el edificio. Tampoco tenemos por qué entrar nosotros, pero que los servicios técnicos municipales giren una visita para verificar que efectivamente se ha cumplido con el mandato municipal, pues nos parece adecuado. En el punto 2, lo que está proponiendo el grupo proponente es que se presente un informe sobre el estado de salubridad y limpieza del interior del edificio de Bellas Artes. Bueno, entendemos que esta está en relación con la anterior, porque fundamentalmente el motivo de la orden emanada del Ayuntamiento, de la Dirección de Urbanismo Sostenible, era fundamentalmente por cuestiones de salubridad y limpieza. Bueno, en este sentido, pues que puesto a verificar el interior, que efectivamente considere si el estado es correcto o no, o es necesario realizar alguna actuación complementaria, nos parece adecuado. Y, evidentemente, la decisión de qué tipo de protección, las negociaciones que haya que tener, esto, lógicamente, tendremos que ventilarlas dentro del PEPUC, dentro de la revisión del PEPUC, que esperamos que en esa situación de plazo de alegaciones que ha quedado afectado por la situación que hemos vivido y, efectivamente, habrá que ver en qué situación y cuál es el plazo definitivo para realizar las alegaciones, pues en el seno de ese trabajo que se va a realizar, pues entendemos que se tendrá que abordar qué tipo de protección dar. Pero nuestro grupo ya adelanta que va a intentar que otras instituciones no se desentiendan de la protección a dar o la necesaria protección a dar en Bellas Artes, porque consideramos que efectivamente no tiene que ser el Ayuntamiento quien asuma en solitario esta cuestión. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda orain. Bueno, eskerrik asko. Bueno, yo creo que ya has hablado bastante, pero bueno, voy a acabar yo con lo que tengo que decir. Y efectivamente, ayer se pusieron en contacto con nosotros los responsables de la empresa SADE, en la que nos comunicaron que ya sabíamos que estaban procediendo a la limpieza del interior del mismo y se comprometieron ellos mismos a que entre hoy y mañana presentaban un escrito en el cual decían que ya habían cumplido con el requerimiento y que nos invitaban a los técnicos municipales a presentarse en el edificio y a comprobar que eso era así y si tenían que tomar alguna otra medida que considere el departamento oportuna. Con lo cual, bueno, pues no tengo nada que decir, pues admito los dos puntos y me imagino que en el plazo de un mes pues ya estaremos con el informe en la mano para informarles de cómo está la situación. En cuanto, con lo cual, bueno, pues vamos a dar un sí a los dos primeros puntos. En cuanto al tercer punto, estando de acuerdo con Ricardo en cuanto que el grado B es complicado, yo le diría al señor Corominas que le he oído en algunos puntos decir que es hora de tomar decisiones arriesgadas, que yo, desde luego, yo creo que ni el grupo ni el grupo de gobierno, desde luego, vamos a tomar una decisión tan arriesgada como esta, ¿no? Eso ya, desde luego, me parece que sería muy, muy arriesgado. Sí que me gustaría agradecer, ya que está aquí el secretario general del Ayuntamiento, agradecerles su trabajo y todo el equipo jurídico por las buenísimas sentencias que hemos tenido esta semana, que desde luego que nos han ayudado a muchos, y aquí a mi compañero de Hacienda yo creo que mucho, que ha respirado bastante, que yo creo que todos hemos respirado y estamos por lo menos en parte tranquilos. Ya veremos lo que pasa en el Supremo, pero la verdad es que las sentencias han sido favorables y nos toca respirar, ¿no? Y yo creo que no me ha dado tiempo a leerme a fondo la sentencia, pero precisamente una de las cuestiones que debatía era de que, bueno, pues que de los usos que tenía el edificio es lo que nos ha salvado en parte de no ir un poco a reconocer esa vinculación singular. Pues imagínese usted si encima vamos a un grado B,
y vamos ahora a proteger el interior, con lo cual limitamos todavía más las posibilidades de uso, pues ¿en qué situación estaríamos, ¿no? Por eso le digo que yo, desde luego, arriesgarme a ellas solas o el ayuntamiento, pues la verdad es que yo creo que no estamos dispuestos. Pero es que además de eso, es que yo creo que se han confundido, porque no es el equipo de gobierno el que tiene que tomar esa decisión. Como bien ha dicho también el señor Gurutarán, estamos ahora en la revisión del PEPU. Las alegaciones, el periodo de alegaciones concluye, si no me equivoco, el 25 de junio, y ahí debatiremos, y lo debatiremos aquí. Para eso estamos en el salón de plenos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, pero no era el momento de instar al gobierno municipal, sino que es una decisión que habrá que tomar entre todos. Y en cuanto también a la reflexión que ha hecho en qué uso se le va a dar, pues desde luego con el grado B, pues yo creo que complicado lo vamos a tener, ¿eh? Entonces, bueno, como bien hemos dicho siempre, nosotros seguiremos manteniendo conversaciones con la empresa SADE para poder darle una solución, espero que entre todos, satisfactoria al edificio, que es lo que venimos buscando desde hace ya 30 años. Yo creo que hemos pasado con este tema a todos los grupos de la oposición, menos creo que no existía todavía Podemos. No hemos sabido darlo, estamos en ello y desde luego no vamos a cejar en el empeño. Eso desde luego también se lo aseguro. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, comprendo que la negociación con la propiedad del edificio es compleja, es difícil, que los detalles de esas conversaciones que ustedes aseguran estar teniendo, y sé que, bueno, estoy convencido que efectivamente están teniendo, sean confidenciales. Lo que me resulta más difícil de entender es que este equipo de gobierno no explique al conjunto de la ciudadanía cuál es su plan para con el Bellas Artes. Si quiere que el Bellas Artes revierta en la ciudad o no. Si piensa negociar con la empresa la adquisición de ese edificio o no. Yo creo que sería la mejor solución para la ciudad, la puesta en valor de un edificio protegido y su puesta al servicio de la ciudadanía y de nuestra amplia oferta cultural. En el fondo, de eso se trata la responsabilidad pública, de proteger nuestro urbanismo, nuestra arquitectura, nuestro legado, darle valor y ponerlo a disposición de la sociedad. Porque de otro modo, sin un esfuerzo por nuestra parte, sí, también económico y de puesta en valor de lo nuestro, sin mayor remedio que seguir en esta noria eterna de intereses contrapuestos entre lo que se desea, entre lo que desea la empresa y lo que realmente puede o no puede hacer para cumplir la normativa urbanística, el Bellas Artes se descompone. El tiempo pasa y perdemos todos. Cuanto antes nos enfrentemos de verdad al nudo del Bellas Artes, asumiendo que tendrá un coste económico, porque el Bellas Artes tarde o temprano va a tener un coste económico para esta ciudad, y declarando si queremos o no que este edificio recupere su esencia, antes podremos olvidarnos de la vergüenza que supone que en pleno siglo XXI, 31 años después del último uso que se le dio al Bellas Artes, asistamos a su degradación más absoluta por ser incapaces, todos, de ofrecer una salida razonable. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozketari ekingo diogu. No hay inconveniente, supongo, para que votemos los 3 puntos por separado. Y lo haremos así. Lehen puntuari aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak. Hau ere, hau batez onartua eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak. Talde Popularrak eta Elkarrekin Donostiak. Kontrako botuak. Talde Jeltzalea eta Talde Sozialista. Abstentzioak. EH Bildu. Beraz, hau ez da onartzen. Bi punturekin onartua gelditzen da mozioa, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura goaz. 15. Kontrol mozioa, Borja Koromina Fisas, Talde Popular. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Kirol elkartentzako diru laguntzei buruzkoa. Moción de control que presenta Borja Corominas Fisas. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las subvenciones a clubes deportivos. Bai, Talde Popularrak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, en resumen, el Ayuntamiento en el Patronato Municipal de Deportes cuenta con 1,5 millones, un poco más de euros en concepto de subvención a clubes deportivos y se dividen, bueno, hay varias líneas de subvención a las que se pueden acoger los clubes de San Sebastián. Bueno, ahí está Élite, si tiene también sección femenina,
hay varias líneas diferentes en la que los clubes, sabiendo estas líneas, se acogen a ellas para pedir estas subvenciones que luego se valorará, me imagino que con unas puntuaciones o con un requerimiento expreso, lo que sea, pero se les dará la subvención o no. Sin embargo, luego hay también otra parte que es extraordinaria o nominal, que es para clubes que en algún momento necesitan una dotación de dinero, una subvención de dinero, para subsistir, para sobrevivir o para sobrellevar una situación excepcional, que es mucho mayor, que primero no se explica cómo se da este dinero o no, y encima es muy superior a nivel porcentual al anterior. Quiero decir, en las líneas de subvención, cuando un club quiere pedir una subvención, el dinero que se les da a los clubes, explicando por qué se les da, es del 45%. A nivel nominal, cuando se les da las subvenciones a los clubes sin explicar el porqué, es decir, nominal, porque es algo extraordinario, supone el 55% del dinero de la subvención, es decir, unos 860.000 euros aproximadamente del 1,5 millones. Bajo nuestro punto de vista, sabiendo que muchas de las ayudas seguro que se necesitan y sobre todo que la excepcionalidad es necesaria, creemos que es injusto. No nos metemos en si nos gusta más, si nos gustan menos, si necesitan o no necesitan, pero creemos que de una dotación de dinero público que más del 50% vaya hablando mal a dedo, al final es nominal, y encima que no se explique o no se den razones de por qué se les da a estos clubes, pues es lo que más nos hace sospechar de alguna manera. Por eso pedimos en el punto 1 que el 60%, que se cambien estos porcentajes y que sea el 60% del 60% de todo este 1,5 millones que teníamos este año se reparta a nivel, a partir de ahora el 60% sea para estos clubes que se están acogiendo a unas líneas de subvención que ya están claras y sea solo un 40%, que sea el 40% el que sea a nivel nominal. Repito, no me estoy metiendo con que me guste más uno, con que me guste más otro, es más, me gustarán probablemente todas, es más, aprobé estas dotaciones, estas subvenciones, pero creo que del dinero público que más de un 50% vaya a nivel nominal me parece excesivo. El segundo punto también, pues pedimos que se realicen por lo menos informes detallados para dar esa transparencia de por qué se le está dando ese dinero a esos clubes de manera extraordinaria, y luego en el punto 3 que el Gobierno municipal se comprometa a incentivar a todos los clubes y a todo el deporte donostiarra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak. Ados, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bueno, en un principio nosotros estamos de acuerdo con lo que es el espíritu, sobre todo de esta moción de control, ¿no? Vamos a solicitar la votación por puntos, porque entendemos que en el primer punto tiene que ver con los presupuestos, y los presupuestos ya están votados y están aprobados, ¿no? Es más, nosotros no votamos a favor, pero entiendo que esto debería de ser un debate, independientemente de que esté a favor o no en cuanto al reparto de porcentajes de subvención directa o no. Entendemos que esto es un debate que tendríamos que tener de cara a los presupuestos del 2020, ¿no? Los otros dos puntos realmente nos parecen muy interesantes, porque el segundo punto tiene que ver con la transparencia, ¿no? La transparencia a la hora de explicar por lo menos el por qué hay unas diferencias tan grandes entre las subvenciones directas que reciben unos clubes u otros, o incluso algunos clubes por qué no lo reciben, ¿no? Si no estoy confundida, y si no, luego me rectifica, en cuanto a las modalidades deportivas hay 4 líneas estratégicas definidas dentro del patronato, que unas son alto rendimiento, otro es el deporte femenino, otro es el deporte adaptado y otro es el deporte autóctono, que es el remo y la pelota. Entonces, dentro de esas modalidades hay unas subvenciones directas, pero lo que sí vemos es que los porcentajes, es decir, el dinero que reciben esos clubes en cuanto a
a la promoción de estas 4 líneas estratégicas sí que son arbitrarias. Y entiendo que es ahí donde estamos pidiendo, o donde esta moción, este punto, pide transparencia, ¿no? Porque es muy curioso que dentro de esas 4 líneas estratégicas, pues bueno, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, hay clubes que sí cumplen, que sean de alto rendimiento y que sean deporte femenino, y me estoy refiriendo a Raúl Lagunac, y no recibe subvención directa. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Entonces, a esa transparencia es a la que nos referimos, ¿no? O entiendo que es a lo que vamos a apoyar. O porque hay otra serie de clubes y de equipos que no cumplen ninguna de estas 4, pero sí entran dentro de estas subvenciones directas, sin entrar si tienen que entrar o no. Pero lo que sí pedimos es el porqué de esas diferencias tan grandes porcentuales dentro de esas subvenciones. Por lo tanto, todo lo que sea un acto de transparencia y que, sobre todo, los clubes que, digamos, cumplan esas normativas que el propio patronato pone, esa regla, pues entonces tienen que saber y saben a qué ze diru laguntza jasoko duten, edo ez. Azken finean hori da, eta puntu honetan baiezkoa bozkatuko dugu. Eta hirugarrena ere funtsezkoa irutzi zaigu, zergaitik hemen jartzen du klub txikiak, ez? Nik esango nuke klub txikia, baina oso handiak bihotzez, oso handiak benetan kirola sustatzen duten neska mutilen artean, hemen Donostian klub txikia hauek dira, zeren lizentzi mordoa daukate, gehiengoa daukate, eta gainera klub txiki hauen artean ere txapeldun handiak daude. Eta hemen memorian patronatuak pasa digun memorian ere, txapeldun handiak agertzen dira, 37 txapeldun. Horietatik bakarrik 6 dira modalitate haundi hauetakoak, beste gainuntzekoak, hau da, 31 klub txikietakoak dira. Beraz, gusten dugu ere, benetan laguntza gehiago behar dutela, ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta entrenatzeko orduan, edo pabelloiak, edo baliabideak behar dituztela benetan errendimento osoa eukitzeko, eta benetan bultzakada haundia behar dutela. Haundi horiek, kokatxa artean, baita ere, baina nik uste benetan Donostian kirola sustatzen dutenak klub txikia dira. Eskerrik asko, talde jeltzadearen txanda orain. Bai, arratsaldeon. Bueno, guk hasteko ere, Lezama jaunari esango nioke puntuz bozkatzeko aukera matia, gauzak oso ezberdina tratatzen direlako. Bueno, yo creo que sinceramente hay un momento para todo y hay que valorar mucho también la oportunidad del momento a la hora de presentar una moción, y lo digo de manera constructiva. Hoy es el primer pleno desde que se declaró el estado de alarma, consecuencia de esta maldita pandemia, y creo que somos todos conscientes, o deberíamos de serlo, se están tratando bastantes cuestiones en este pleno, de la realidad económica en la que nos tenemos que mover. Entre otras cuestiones, deja patas arriba las previsiones presupuestarias que manejábamos hasta el inicio de esta pandemia. Pero al margen de esta situación, que lógicamente requiere un profundo análisis, voy a entrar directamente a las valoraciones de la propuesta que hace el Partido Popular. Si analizamos esta cuestión, efectivamente, las subvenciones en el Patronato de Deportes se dividen en 2 grandes grupos, subvenciones extraordinarias y subvenciones de concurrencia competitiva. Usted hace un planteamiento legítimo, que es reducir un 15% a las extraordinarias y aportar esa cantidad a las de concurrencia competitiva. Es decir, moviéndonos en el supuesto de que el presupuesto municipal no sufriera ninguna variación, ese es su planteamiento a día de hoy en este momento. Una pequeña rectificación por mi parte. Usted da el dato de 695.000 euros como subvenciones a las de concurrencia competitiva, y eso no es del todo exacto. Ese es el anexo 2. Ha señalado bien algunas otras consideraciones, también lo ha hecho la señora Carrere. Existe también el anexo 1, que son subvenciones a colegios y actividades deportivas, y existe también el anexo 3, que son subvenciones a torneos, deporte autóctono, deporte de género, etc. En total no son 695.000 euros, son 805.000 euros. Por lo tanto, no es el 50%, es más del 50%. Son 110.000 euros más que la primera previsión que usted nos plantea. A todos nos gustaría tener más recursos, pero usted nos comenta aquí una opción, que es aplicarle un 15% de reducción a las extraordinarias y aumentar ese 15% a las competitivas. Bueno, es una alternativa, pero esto es como todo. Esa medicina tiene un prospecto
Y ese prospecto tiene un efecto secundario que también hay que ponerlo encima de la mesa. Y a bote pronto, el efecto secundario inmediato sería 22.000 euros menos al Club de Remo de la ciudad. Difícil mantener la progresión de las traineras donostiarras con esa menor cantidad. 10.000 euros menos al Veravera de balonmano. Vista la situación de patrocinios privados que se avecinan en los próximos meses, creo que complica bastante la situación de sus posibles presencias en diferentes campeonatos que suele hacerlo habitualmente. 10.000 euros menos al baloncesto femenino. Sería también 2.000 euros menos al hockey femenino. Nosotros este año la única reducción que hemos hecho de las subvenciones ha sido al baloncesto masculino y no ha sido de un 15%, ha sido de un 18,3%. El baloncesto femenino acaba de generar la posibilidad de ascender, veremos en ese debate dónde nos encontramos. Si miramos estas subvenciones desde una perspectiva de género, las podemos mirar, supone recortar de facto al baloncesto femenino, al balonmano femenino, al hockey femenino, al fútbol femenino, al softball y atletismo femenino del Atlético San Sebastián, al Churiberri, club mayoritariamente femenino, al Churiurdin, club que tiene la mitad de sus equipos femeninos. Y me consta que ninguno de los aquí presentes tenemos esta finalidad, porque una de las líneas rojas precisamente que tratamos en el Patronato de proteger es la potenciación del deporte femenino, que tan gloriosamente solemos decir todos estar tan orgullosos. Bueno, pues esta primera medida nos deja descalabrados a todos estos clubs con una reducción presupuestaria muy importante, que la coyuntura económica y de limitación de patrocinios privados que pueden hacer frente en los próximos meses, creo que complicar sobremanera toda su situación económica. Por lo tanto, si se admite por puntos, nosotros votaremos que sí al tercero, pero que no a los dos primeros. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Bai, eskerrik asko. Es cierto que a lo mejor cometí un error al no especificar que me refería de aquí en adelante. Lógicamente estos presupuestos están ya votados y están ya aprobados. Me refería de aquí en adelante poder llegar a ese punto en el que menos del 50% fuera nominal. Los datos que yo tenía aquí, es posible que tenga usted razón y que en los anexos aparezca así. Yo me he remitido explícitamente a los correos recibidos desde el Patronato Municipal de Deportes y Donosti Kirola. Lógicamente, como comentaba usted, si hacemos este cambio de porcentaje, es cierto que habrá algún club, no sé cuál, eso habría que verlo porque cada año, lógicamente, la demanda o la necesidad varía, pero habrá clubes que reciban menos, claro, pero es que ahora mismo hay clubes que están recibiendo también menos porque esos reciban más. Te quiero decir, esto es una balanza, el dinero es el que es y todos tienen el mismo problema de subvenciones, todos tienen el mismo problema de que ahora las subvenciones privadas, los patrocinios privados son menores, esto lo tienen todos los deportes. Luego también cuando mencionaba el tema de la modalidad femenina, que ha terminado prácticamente la intervención con esto, estos son de estas subvenciones, de estas dotaciones, de estas subvenciones que yo hablaba al principio, que sí que están estipuladas en esas líneas que hay de subvención. Lo que hablo es que hay otras extraordinarias que no se acogen a ninguna de estas, que no están en élite, que no tienen sección femenina, que no tienen equipos de base, que no cumplen ninguna. Por eso es por lo que decía que no me parece mal que existan dotaciones a este tipo de equipos, a este tipo de clubes, perdón, pero creo que es fundamental que haya transparencia para saber por qué se subvenciona a estos equipos. Que no digo que no lo merezcan, pero transparencia para saber la causa y el motivo por el que se da esa subvención y esa dotación de dinero a esos clubes. Eskerrik asko. Bai, zuri, ulertzen dut Lezama jauna ez dago eda arazorik puntuz puntu bozkatzeko, eta horrela egingo dugu. Lehenengo puntuari aldeko botuak, talde popularrak eta Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bilduk. Bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak eta talde popularrak, kontrako botuak, gainontzeko bi taldeak, beraz ez da onartzen, eta hirugarrengo puntuan aldeko botuak, hirugarren hau batez onartzen da, eta beraz mozioa puntu bakarro horrekin onartuak geldituko litzateke. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, bai, Elkarrekin Donostiaren txanda da orain. Eskerrik asko. Entendemos que realizar
Pues voy a explicar la intención de voto. Realmente nosotros hemos votado a favor porque consideramos que sí que estamos a favor totalmente de la transparencia y entendemos que realizar el informe detallado, por ejemplo, en el punto 2, donde puede ayudar a hacer una mejor definición de los conceptos actuales utilizados como extraordinario o nominal, pues ya que estos términos pueden llevar a una confusión o interpretaciones no adecuadas. Si se siguen considerando los conceptos actuales, la asignación 60-40% debiera ser correcta, según indica el punto 1. Entendemos que hay una serie de clubs de alto rendimiento que tienen méritos de sobra y su propia realidad evidencia la correcta asignación de subvenciones. También es verdad que todos los ciudadanos merecen igualdad de oportunidades, sobre todo en las etapas iniciales, donde un deportista no ve clara su proyección, aun teniendo capacidad, y la falta de recursos puede ser decisiva en la orientación de su proyecto como persona. Así que entendemos que el apoyo al deporte base denota una sociedad sana que ayuda a crear lazos en las personas en su ciudad con su entorno cercano en un beneficio. El Ayuntamiento debiera reconocer, desde nuestro punto de vista, las solicitudes como señal de una ciudadanía activa y debiera esforzarse en gestionar la obtención de subvenciones para todos los solicitantes en la medida de lo posible, de forma que nos lleven a una sociedad sana y una ciudad resultando en beneficio mutuo. Y, por supuesto, apoyar nosotros estamos apoyando siempre al deporte femenino, siempre al deporte de base, y creo que las explicaciones del concejal delegado pues, no son lo suficientemente claras, ya que todos sabemos que las subvenciones nominales sí han sido votadas por el patronato, pero ahí sí que hay una serie de requisitos, de criterios más bien, en los que se dan a una serie de instituciones o de deportes más que a otras. O sea, en el caso del deporte femenino, la Real Sociedad, por ejemplo, pues tiene 4.000 euros. Quiero decir que hay una serie de cosas que no realmente consideramos que sí es adecuado a partir del próximo año, por supuesto, porque esto está votado ya, que se considere y que se ponga en valor la transparencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez dago beste boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 16. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua hirian lan egiten duten etxeko langileen egoera dela eta. Moción de control que presenta Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa a la situación de las personas que trabajan en domicilios de la ciudad. Arratsaldeon. Se calcula que en Donostia hay unas 2.500 empleadas de hogar, en su mayoría mujeres migrantes, de las cuales unas 700 estarían trabajando sin contrato. En su día acordamos y aprobamos en este pleno con el anterior portavoz socialista Ernesto Gasco hacer un mapa de este colectivo a través de Fomento y del sector de cuidados de la ciudad, pero parece que ese compromiso se fue con él, ya que hasta ahora hemos pedido una y otra vez que se realice este trabajo, es lo que pedimos también en esta moción, y se nos ha dicho que no constantemente. Las empleadas de hogar son mujeres que todos conocemos y todas conocemos porque todos tenemos conocidos que pueden tener alguna persona trabajando en su casa, en el cuidado de niños, o vemos en los parques y en las calles de la ciudad acompañando a estas mujeres a las personas mayores y dependientes. El Real Decreto Ley 11/2020 ha dejado fuera de protección a este colectivo, que, como decía, hace una gran labor de cuidado en la sociedad. Hemos insistido muchas veces que ante situaciones urgentes tenemos que tomar medidas urgentes y en que el Gobierno municipal tiene que hacer lo que esté en su mano para, por una parte, tener conocimiento de cuál es la situación real de este colectivo en la ciudad y, además de eso, flexibilizar las condiciones de las ayudas económicas y ayudas sociales para que estas personas puedan acceder a los recursos cuando así lo necesitan. En las comisiones, la delegada de Acción Social nos decía que se ha hecho todo lo posible para atender a todas las familias y personas que se han acercado a servicios sociales estos 2 meses y que ha habido un aumento económico para dar más ayudas económicas a estas personas. Y decía que se ha atendido a todo aquel que ha venido a los servicios sociales. Bien, pues ayer mismo nos reunimos con SOS Racismo y con la técnica que lleva el Servicio de Asesoramiento de Empleadas de Hogar y ella nos decía literalmente, si el ayuntamiento quería involucrarse y quisiera involucrarse, sería tan sencillo como llamarnos y compartir el mapeo. ¿Y por qué esta técnica dice esto? Pues porque en SOS Racismo tienen una red de contactos de 250 mujeres, 250, en su mayoría, como decía, migrantes, que actualmente se encuentran en una situación realmente dramática y que no
han recibido en muchos casos la atención que se dice que sí han recibido. Voy a leer 3 trocitos de varios informes sociales que nos han facilitado porque estamos muy cansadas de que se nos diga que se atiende todo cuando no es así. Y espero que después de esta lectura la Delegada de Acción Social se tome su tiempo para conocer a estas personas. Yo misma le invito a ponerse en contacto con SOS Racismo y con la técnica con la que nos reunimos ayer y sin duda la invitaremos a participar en los grupos de trabajo que hemos acordado todos los grupos para que realmente conozcan la situación. Caso 1. Es una mujer que trabaja en una familia que le dijo que le llamarían después de que pasara todo esto del COVID, pero no es seguro que le vuelvan a llamar. Trabaja de lunes a sábado de 9 hasta las 6. Tiene dificultades para comprar alimentos y pagar su alquiler. Esta semana se ha dado cuenta de que está embarazada, está en situación irregular y por eso le da miedo salir a la calle. La matrona le ha dicho que intente no salir mucho por ser persona de riesgo. Ha llamado a servicios sociales, quedaron en llamarle, pero no ha tenido respuesta. Caso número 2. Es una mujer que ha estado haciendo reemplazos y justo ahora solo tiene un trabajo de 1 hora y media. También por la actual crisis se ha quedado sin hacer otros trabajos. Tiene 2 hijos, uno de 19 años y otro de 9. Está en una situación regularizada, pero tiene problemas en cuanto al contrato de alquiler, porque está a nombre de otra persona y esa persona se ha ido a otro país. Se está apañando con lo que gana para comprar comida, pero no puede pagar el alquiler. Ha llamado a servicios sociales y no le ayudan porque no tiene contrato de alquiler. Ha pedido prestado dinero para pagar el mes de abril y ahora tiene pendiente el mes de mayo, además de que está pagando el internet para que su hija pueda seguir estudiando. Caso número 3, y termino. Tenía 3 horas diarias. Su jefa le ha mandado a casa hasta que se normalice esta situación. Está en situación irregular. Le están haciendo esperar en el cobro del alquiler, que paga 200 euros por una habitación, y con los alimentos se está apañando con lo que le dan de la red de acogida. Eskerrik asko. Jarraian elkarrekin Donostiaren txanda. Ez dezute hitzik hartuko? Ez da beharrezkoa, Ez, botu azalpenaren egin. Bade, eskerrik asko. Talde popularrak, ez, talde sozialistak, ez da ere, jeltzaleak ez da ere, izteko txanda beraz, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, normala da isiltasuna oso egoera larriak eta nire ustez dramatikoak direlako eta askotan ez dakigulako zer erantzun eman. Espero dut udal gobernuaren aldetik baiezko bozka bat jasotzea, ez EH Bilduk, baizik eta emakume kolektibo honek oso egoera zaurgarrian dauden pertsonak direlako eta uste dut ez ditugula atzean utzi behar. Zer esaten dugu mozio honetan, eskatzen duguna da, SOS Arrazakeriaren, Donostiako emakumeen etxearen eta udal gizarte zerbitzuen artean interlokuzio zuzen bat egotea 250 emakume hauen egoera nolakoa den jakiteko eta laguntza jasotzeko baldintzat malgutzea, errolda epea betetzen ez dutenean edo logela alokairu kontraturik ez dutenean baliabiderik gabe ez uzteko. Eta irakurri nahi dut Altzako apaizak, Javier Hernáez parrokoak hiritar merezimenduaren domina jaso zuenak 2017an gobernu honekin esandakoa. Jendeak deitzen jarraitzen du, lehengo gunean bikote bat etorri zen eta esan zidaten ez daukatela inongo diru sarrerarik eta argiri gabe daudela. Gizarte langilearekin harremanetan jarri nituen, oraindik ez diete kontua konpondu. Nikaraguako emakume bat ere deitu digo, erroldatuta ez dagoena. Emakume hau ez da existitzen beste batzu, erakundentzat beste batzu bestela, baino gutxienez, egunero jaten ari da harrera sarei esker. Pertsona ikustezinen egoerak ikusten ari naiz etengabe, estadistiketan agertzen ez direnak, baina benetakoak direnak. Uste dut, apaiz honek eta hirugarren sektoreko eragile guztiek eskertuko luketela dominarik ez jasotzea eta bai udaletik pertsona guzti hauei laguntza ematea. Eskerrik asko. Bai, zuri, txanda bukatuta beraz, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk, kontrako botuak, talde popularrak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, eta orain boto azalpen txandan, Elkarrekin Donostiak ez dakititza, bai? Bai. Ba, bueno, kontra bozkatu dezute. Eta nik bakarri gogorarazin nahi nuke,
otsailaren plenoan zaintza sektorearen inguruko konpromezu batzuk gure udaltaldeak ekarri zituen, baina udalonek aho batez onartu zituen. Eta zaintza sektorean lan egiten dute internoak, emakume internoak, eta etxeetan lanean dabiltzanak. Eta hauxe zioen. Zainketak ondasun komun ezinbestekotzat aitortzeko herritarren bizitzari eta ongizateari eusteko, bai eta ugaltze ekonomiaren funtsezko ardatz ere sistema sozioekonomiko osoaren oinarria dena aitortzea. Partaidetzako diagnostikoa egiteko udalerriko zainketen egoerari buruz, konprometitu ginen, abian jartzeko zainketen demokratizazio plan bat udalerriko gizarte eragileekin eta zainketei lotutako elkarte sarearekin batera, eta arreta berezia emanez sektoreko langileen parte hartzeari. Eta azkenekoz, aurrekontu publikoak behar adinako baliabideez hornitzeko zainketarako eskubidea bermatzea, erantzunkizun eta kudeaketa publikotik. Beraz, noski bota degula mozionen alde, baina hau udal konpromiso bat da. Eta otsailean aho batez onartutako udal konpromiso bat. Ez dugu ulertzen nola bozkatu dezuten kontra. Bai, eskerrik asko, botoa azalpen txandan norberak bere botoa zergaitik ematen duen azaltzen du, ez besteek zer egin duten esan. Talde Popularrak dauka hitza, eskatu du boto azalpena, bai? Sí, eskerrik asko. Mire, nosotros hemos votado en contra del punto número 1 y punto número 2 porque proponen una nueva funcionalización un nuevo incremento de los funcionarios del ayuntamiento. Claro, normalmente plantean en torno, cada pleno en torno a 50, las mociones que plantean implican un incremento de en torno a 50 personas prácticamente. Cada pleno, con 11 plenos al año, son unas 550 funcionarios más al año en este ayuntamiento. Lo que me imagino que el señor Macaya estará volviéndose loco. Por eso hemos votado en contra del punto 1 y 2. En cuanto al punto 4, claro, nos gustaría votar a favor. Nos gustaría haber votado a favor de este punto, el punto número 4. ¿Dónde estamos? ¿Y en cuál estoy? Ay, perdón. Das ahí. ¿Sí? Ah, vale, disculpen. Bade. Boto azalpen txanda talde sozialistak ez, talde jeltzaleak orduan, bai? Bueno, pues guk ezezko boto eman dugu motibo diferentengatik. Lehenengo puntuari dagokionez azaldu nuen gure kompetentzietatik kanpo dago eta gainera gizarte zerbitzuetan ez dugu taldekin hola lan egiten. Guk egiten dugu kasuz kasu lan. Eta ordun nator azaltzea zergatik eman diogun ezezko botoagi bigarren puntuari. Malgutu ditugu, malgutu ziteken guztia eta gehiago. Bi motatako diru laguntzak ditugu eta biak emateko importantena da gizarte langileek ematen duten diktamina. Hemen esan digute kaso bat, kaso bi, kaso hiru, eta interpelazioan gauza bera esan zitzaigun. Ez zen aipatzen ez da izen bat bera ere. Eta nik olakoak ailegatzen direnean beti pasatzen ditut gizarte zerbitzuetara. Eta desde luego, kaso bat, kaso bi, kaso batzuk ez dira personak malgutu dira eta diru laguntzak ematen ari dira baita erroldariek gabeko personentzako Olaia Duarte andereak ondotxo dakien bezalaxe. Horregatik eman dugu ezezko botoa. Eskerrik asko, puntu hau amaituta, urrengo puntura pasatuko ginateke. 18. kontrol mozioa Donostiako zaintza sektoreari indarra eta prestigioa emateari buruz, Elkarrekin Donostia. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua COVID-19 egoeran Donostiako zaintza sektoreari indarra eta prestigioa emateari buruzko. Elkarrekin Donostia presenta moción de control en relación con el refuerzo
Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al refuerzo y prestigio del sector de los cuidados en San Sebastián en situación del COVID-19. Bye. Sí, ahora sí. Ahora ya toca esta. Ahora sí. Pero bueno, gracias por explicarnos lo que vas a votar. Sacaré otra vez mi bola de cristal y me aventuraré a decir lo que va a votar el PP. No sé, se va a hacer famosa la bola esta. La compartiré en los próximos meses. Bueno, pixka serio jarriz, zaintzak eta haien dimentsioan hitzekin historikoki aitortu gabeko eta ordaindu gabeko zereginak izan dira, eta gainera gehien bat emakumeek egindakoak. Aurreko mozioan argi eta garbi ikusten genuen, honen adibide oso garbia, Olaiak jarri dituen hainbat adibideetan eta lasgarrian egoera honegatik geratu diren hainbat eta hainbat emakume dauzkagu hiri honetan. Eta zaintzak iluntasunetik atera dute feminismoak eta bereziki ekonomia kritiko feministak. Baita erakutsi ere bizitza eta ongizatea mantentzeko funtsezko osagai badirela. Eta gainera sistema sozioekonomiko osoaren oinarria den ugalketa ekonomiaren ardatz ezinbestekoa. Eta gainera azken hamarkadetan, zaintzak antolatzeko modu tradizionala jasain ezin bihurtu da, hainbat faktorerengatik. Eta faktore horiek oraindikan eta indar gehiago hartu dute koronavirusaren pandemia honetan. Adibidez, hor dauzkagu biztanleriaren zahartzea, edo familia nuklearra bizikidetza eredu bakar gisa gainbehera joatea. Emakumeak dira zaintzen dutenak, baino baita ere, mendekoago eta sozialki eta ekonomikoki kalteberago izatera iristen direnak ere. Eta hori guztia zaintza lana finantziatzeko baliabide publiko nahikorik ez dagoela. COVID-19aren egoera honetan agerian geratu da, gure gizartean enplegu asko zeudela behar bezala kualifikatu eta balioetsi gabe eta krisi honetan erakutsi dutenak funtsezkoak direla gure gizarteak funtzionatzen duen edo funtzionatzen jarrai dezan. Eta zentzu horretan, aurreko botu azalpenan esan dudan bezala, 2020ko otsaileko osoko bilkuran aho batez onartu genuen zaintza sektorea indartzeko 4 konpromiso hauek. Era berean, batzordean galetuta, zinegotzi ordezkariak gai hori beste erakunde batzuekin aztertu behar zela adierazi zuen, adibidez, bai beste udal, foru Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia eta estatu mailako erakundeekin. Eta ados gaude, maila guztietan heldu behar zaiola honi, baino egia da, maila guztietan heltzen ez diogun bitartean, erabakiak atzeratzen goaz. Eta azkenean behar dituguna da irismen labur ertain eta luzeko neurriak. Are gehiago koronavirusaren egoera honetan. Beraz, behar duguna da udalerriak konpromisotzat hartzeko zainketen demokratizazioa, zainketen inguruko tokiko ekonomietarantz abiatuz, eta azken batean gizartea antolatketa bidezkoago eta berdinzaleago baterantz. Eta horregatik, 4 puntu ekarri ditugu udalbatza honetara, lehenengoa, aztertzeko zaintza lanetarako kontratatutako udal langileen kopurua handitzea eta langile horiei lan arloan ospe hobea ematea, enplegu egonkorra eta egiturazkoa duen sektore baterantz ibiltzaldera. Eta, beste 3 puntuak denbora bukatu zait, gero denbora bali madukat azalduko ditut. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda orain. Iba a esperar a la explicación de voto, pero ya no vale la pena, ¿no? Ya sabéis lo que voy a votar, pues no voy a alargar la agonía. Pero, bueno, efectivamente no sé lo que va a votar el equipo de gobierno. Lo que sí sé es que si se vota a favor del punto 1, 2 y 3, a mi querido amigo Macaya se le para el corazón. Y como no quiero que eso suceda, voy a votar en contra. En cuanto al punto número 4, como decía antes,
Me gustaría votar a favor. Pero claro, me da la sensación que es construir la casa por el tejado. Porque la regularización de las personas que están aquí en una situación, digamos, irregular, no depende de este ayuntamiento. Depende del Gobierno de España, en el que todos ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Algunos porque forman el Gobierno de España y otros porque apoyan al Gobierno de España. Entonces, si realmente quieren que esto salga adelante, díganselo a sus mayores, a sus compañeros de partido, a sus representantes en el Congreso de los Diputados. No es este el foro en el que tomar este tipo de decisiones, pero le aseguro que me encantaría votar a favor. Pero hagan el trabajo allá y cuando lo hayan hecho, yo, en lo que pueda, intentaré ayudarles, se lo digo, y cuando hayan hecho su trabajo donde se tiene que hacer, entonces volvemos aquí y yo votaré a favor. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak hitza dauka hitza orain. Bai, arratsalde on guztioi. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos analizando la situación de los cuidados durante la pandemia para repensar el futuro y la mejora del servicio tanto para los usuarios y usuarias como para los cuidadoras y cuidadores. En la mención, efectivamente, se menciona otra mención que aprobamos en el último pleno, el que celebramos en el mes de febrero de este mismo año, no del año pasado, de este mismo año. Y no sé si parece que se nos ha olvidado lo que ha pasado desde febrero hasta mayo, pero hemos estado viviendo la pandemia y yo creo que trabajando en la medida de los posibles para que todo vaya mejor. La verdad que tengo que reconocerlo, no hemos tenido mucho tiempo para desarrollarlo, porque hemos tenido que estar ocupadas en tareas de urgencia para adaptarnos a la situación generada por el estado de alarma. Ahora mismo estamos revisando los servicios, no solo este, sino todos los servicios que se están prestando en el ayuntamiento, porque estamos también cuestionándonos y valorando la capacidad en este momento de este propio ayuntamiento para seguir prestándole a las mismas condiciones que hemos podido hacerlo hasta ahora, habida cuenta de la situación económica que se está preveyendo para un futuro inminente. En estos momentos no podemos improvisar un incremento en la contratación de personal municipal destinada al servicio de cuidados, porque sería imprudente y carecería de efectividad o credibilidad. Porque no sé si saben, los que tanto saben, que esta situación económica y presupuestaria del ayuntamiento se va a ver muy afectada por esta pandemia, al igual que el resto de ayuntamientos y administraciones. Pero sin perjuicio de ello, la voluntad de los socialistas y de este Gobierno municipal es mejorar la realidad de las cuidadoras y de las personas cuidadas, pero nunca tendremos la voluntad de vender humo. Es momento de pandemia, es momento de prudencia y no el momento de prometer lo que a lo mejor en un futuro no vamos a poder cumplir. Pregúntenle a los gobiernos de H. Bildu, de Podemos o del PP cómo vislumbran el futuro presupuestario de sus instituciones y seguramente comprobarán que están igual de preocupados que el resto de los gobernantes de los municipios, provincias, comunidades autónomas e incluso del propio Estado, y que nadie está pensando en incrementar el personal, precisamente porque creo que nadie va a poder abonarlo. Coincido en la necesidad de repensar los significados de los cuidados y comprenderlos desde una perspectiva más amplia, responsabilizando también a la ciudadanía. Los cuidados también deben ser tenidos en cuenta en el empleo y para ello es imprescindible que se basen en políticas que hagan frente a las desigualdades de género, a la brecha salarial y a las mayores dificultades de las mujeres para acceder a empleos dignos y de calidad que favorezcan la autonomía económica de las mismas y ahondará en una sociedad siempre más justa e igualitaria. No voy a obviar la esperanza que me genera y espero que contribuya también al ámbito de los cuidados y que afectará también, espero que a todos los ayuntamientos, provincias, comunidades y el resto de administraciones en su conjunto, el acuerdo suscrito recientemente a favor de una reforma laboral por los representantes a nivel estatal de H. Bildu, Podemos y también del Partido Socialista, al que espero se sume, y no tarde mucho, el Partido Nacionalista Vasco e incluso los concejales del PP de este ayuntamiento, con independencia de lo que hagan los representantes suyos en el Congreso de los Diputados. Y por todo lo manifestado, vamos a votar en contra de la moción. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak ere ez, beraz, ixteko txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que efectivamente en estos 2 meses han pasado cosas y una de las cosas que ha pasado en esta ciudad es que 400 familias se han dado de baja
para solicitar el servicio de atención domiciliaria por miedo. Y que esas trabajadoras que se dedican precisamente al sector de los cuidados y precisamente por el tipo de contratación que hay, se han quedado sin trabajo. Esto no sé si lo sabe usted, que también ha pasado en estos 2 meses. Y también es fruto de la pandemia. Pero hay cosas que quizás llevan alargándose muchísimo tiempo y que esta situación que se ha visto agravada por el coronavirus, desde luego que su origen no es esta pandemia. Y desde luego que estas trabajadoras de este sector llevan movilizándose y reclamando precisamente lo que hoy traemos a pleno durante años, decenios o incluso diría siglos. Tampoco le voy a responsabilizar de todo lo que no se ha hecho durante siglos, pero de todas formas creo que son cosas que las tenemos que ver en su conjunto y que desde luego el coronavirus sí ha traído también en este sector efectos a esas mujeres en esta ciudad. En ese sentido, bueno, yo la verdad es que cuando Borja nos dices que hagamos nuestro trabajo, bueno, te voy a leer un par de declaraciones del Ministerio de Igualdad y más allá de las declaraciones hay y se han puesto en marcha, en concreto, medidas para la protección de las trabajadoras del hogar para que puedan cobrar en esta situación del coronavirus, donde muchas se van a quedar sin trabajo o se han quedado sin trabajo, precisamente un subsidio. Es decir, es que no son solo palabras, es que también ha habido hechos. Pero bueno, palabras, bye. Nuestra principal preocupación es el impacto de esta crisis y sus consecuencias para las mujeres y las personas vulnerables. Reconocer los cuidados como un pilar de la sociedad, dignificar esos trabajos y convertirlos en un vector de desarrollo económico y democrático. Ministerio del Gobierno de Igualdad del Gobierno de España. Y luego están los hechos, que los hemos visto también. No estamos vendiendo humo. Eskerrik asko, bozketari ekingo diogu. Han pedido la votación por puntos. Si no lo tengo yo mal apuntado, estoy equivocado. El Grupo Popular, o no, o votamos conjuntamente. Vale, perdón. Orduan, bozketara pasatzen gera, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, beraz, ez da onartzen, talde sozialistak, hemen gaizki zerbait daukat, baina, bai, ez dago boto azalpen txandari barkatu. Bale. Hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia. Kontrol mozioa, EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostiako alokairuko etxe bizitzen merkatuko prezioek eragindako arazoari buruzkoa. Moción de control presentada conjuntamente por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa al problema de los precios del mercado de vivienda de alquiler en Donostia. El problema de los precios del mercado de vivienda de alquiler en Donostia. Bai, lehenengo txanda Elkarrekin Donostiari dago. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el precio de la vivienda es uno de los mayores problemas que sufrimos en esta ciudad. Está permanentemente entre los más caros o directamente el más caro de todo el Estado en función de cómo se mida. No es de extrañar que esta situación acabe atrayendo a los buitres, a los que les da igual que pase con esta ciudad o con sus vecinos. Porque precisamente son eso, los fondos buitres, grandes concentraciones de capital que invierten en lo que da dinero sin importarles las consecuencias. Si hoy da dinero la vivienda, pues vamos a la vivienda. Si mañana lo da otra cosa, pues otra cosa. Porque el qué les da igual, siempre que sea un buen negocio. Y por desgracia lo hacen sin ningún tipo de cortapisa. Ahora mismo no solo tenemos el dudoso honor de tener ya la presencia de 2 fondos buitres en Donostia, sino que tenemos 0 garantías de que no sigan entrando más. Pero lo que hay que dejar claro es que el problema no es solo que estén entrando fondos buitre. El problema de fondo es que en Donostia se lleva cociendo durante años el caldo de cultivo ideal
para que entre cualquier tipo de capital, venga de donde venga, que quiera especular con nuestra vivienda, independientemente de lo que eso pueda perjudicar a quienes vivimos y queremos vivir en esta ciudad. Y es imposible pretender que esos fondos buitres o esos capitales sean justos o que sean buenos o que miren por el bien de la ciudad. Lo que hace falta es un marco normativo que proteja al ciudadano de ese tipo de especulación. Y para ello necesitamos voluntad política, compromiso y hechos. Y evidentemente los vecinos de los bloques adquiridos tienen miedo, ya que pueden verse forzados a marcharse de sus casas si la Zora decide subirles el alquiler. Pero es que el panorama de la ciudad tampoco es mucho mejor, con unos precios de los alquileres prohibitivos y además en el Pleno de Política General, allá por el 31 de octubre, ya dimos unas cuantas cifras que con los sueldos que se pagan en Donostia a mucha gente no le da para pagar esos alquileres, especialmente si eres una persona joven que normalmente tienes un sueldo menor. Y esto lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo todas las veces que haga falta. Mientras siga siendo así, mucha gente se está marchando de esta ciudad a municipios vecinos porque no se puede permitir una vivienda en Donostia. Y en esta situación, tratar de racionalizar el precio del alquiler y de la vivienda ya no es una cuestión de opciones políticas, sino que se ha convertido en una verdadera necesidad. Una necesidad para evitar que inversores especulativos vayan haciéndose con la ciudad, mientras el resto nos vemos obligadas a ir abandonando la ciudad. Y, por lo tanto, entendemos que lo que se pide en esta moción debería de ser perfectamente asumible por cualquiera que esté preocupado por esta situación. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde Popularrak. Ricardo, bai. EH Bildu taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. No dejaremos a nadie atrás. Nos resistimos a que eso sea un eslogan publicitario de determinados líderes políticos. Y para no dejar nadie atrás significa que hay que trabajar entre todas y entre todos. Y también en esta materia. No es suficiente con decir que no tenemos política en materia de establecer limitación al alquiler de las viviendas. Entre todos lo superaremos. Y entre todos lo superaremos, y entre todos lo superaremos significa que habrá que trabajar en todos los sitios, en todos los foros donde sea necesario para lograr este fin, si de verdad es el fin que queremos conseguir. Nosotros estamos por eso y trabajaremos en todos y cada uno de los foros, en todas y cada una de las instituciones que sea necesario para establecer la limitación del precio de alquiler. Y cada uno de nosotros se va a tener que retratar si efectivamente está de acuerdo con eso o no. Nosotros lo decimos bien claro, trabajaremos en todos y cada uno de ellos, sin distinción, sin eliminar ninguno, y eso es a lo que ustedes van a votar hoy que sí o que no. Sacaremos lo mejor de nosotros, pero todas y cada una de las iniciativas que estamos trayendo hoy fundamentalmente versan sobre efectivamente distintas circunstancias que está sucediendo en esta ciudad como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y frente a eso nos estamos encontrando una postura del Gobierno municipal y de los partidos que sustentan el Gobierno municipal de decir que no. Es el Gobierno del no. Cada una de las solicitudes que se están planteando, casi cada una de ellas, casi la totalidad de cada una de ellas, nos estamos encontrando con un no rotundo y reiterado. ¿Y qué es lo que les estamos pidiendo en este caso para no dejar nadie atrás, para no hacer marketing electoral, para que efectivamente esa Donostia oculta, que no salen los teleberris, que no salen los medios de comunicación, aflore y salga de verdad? Que nos tomemos en serio esta situación. ¿Por qué hay fondos de inversiones especulativos en nuestra ciudad? Pues, entre otras cosas, porque no existe una limitación del precio de alquiler. ¿Esta ciudad tiene competencia para establecer limitación de alquiler? No, pero cada uno de nosotros puede trabajar porque se defienda la limitación del precio de alquiler aquí, en Guipúzcoa, en Gasteiz, en cada uno de los foros. Sí, nos comprometemos a ello. Eso es lo que estamos pidiendo en esta moción. Y cada uno de nosotros va a tener que votar que sí o que no a esa circunstancia. Porque no vale decir determinadas cosas, salir muy bien en los medios de comunicación diciendo que nadie se va a quedar atrás, pero luego olvidarnos de la parte oculta de esta ciudad, de la Donostia oculta, de esa Donostia que no sale en los medios de comunicación, de esa Donostia a la que se dice representar, pero se le da muy poco protagonismo real. Nuestra ciudad está perdiendo población, estamos permitiendo que jóvenes de nuestra ciudad tengan que trasladarse
a otros domicilios más o menos próximos, a otros municipios más o menos próximos, porque no pueden afrontar el problema de la vivienda. Y frente a eso no podemos permanecer sin decir absolutamente nada como institución más cercana al Ayuntamiento. Es lo que nos demandan y nosotros estamos dispuestos a trabajar en este sentido. Y nosotros ponemos nuestra mano y abrimos nuestra mano a trabajar en eso. Y el Gobierno municipal tendrá que decir si quiere trabajar con nosotros, si quiere aceptar nuestra mano, que se la ofrecemos, o nos quiere pegar con la regla en la mano y no hacer absolutamente caso y decir otra vez que no y darnos un portazo con ello. Y efectivamente los fondos de inversión, cuando estamos hablando de que han aparecido fondos de inversión, incluso algunos sobre vivienda de protección, sobre vivienda protegida, que es lo que está pasando con las 540 familias de Bentaberri, donde el fondo Blackstone está operando sobre ¿qué? Sobre vivienda protegida, es decir, sobre gente que tiene una necesidad constatada de vivienda en función de los requisitos que establece el propio Gobierno vasco, y se está especulando sobre eso. Y la vivienda es un elemento especulativo incluso en vivienda protegida. Y eso es inadmisible. Y ese tipo de circunstancias, entre otras cosas, y desde luego la aparición del Fondo Azora aparece, entre otras cosas, porque efectivamente no se ha trabajado y no se ha puesto ningún límite al precio de la vivienda de alquiler. Y eso es lo que tenemos que hacer de verdad. Esta es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía de Donostiarra. Le podemos decir que le hacemos caso o le podemos ignorar. Nosotros, desde luego, solicitamos al Gobierno municipal que se tome en serio esta cuestión, que efectivamente le ofrecemos nuestra colaboración y si quiere trabajar en esa línea, contará con nuestro apoyo. Si quiere seguir diciéndoles que no, pues seguirán siendo marketing electorales, eslogan publicitario y, bueno, pues evidentemente seguirá sin afrontarse y sin dar una respuesta a esta problemática que desde hace mucho tiempo aflora en nuestra ciudad. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak du hitza orain. Sí, eskerrik asko. Claro, pareciera que todos los propietarios que alquilan su vivienda son grandes fondos o fondos buitre. Claro, no sé, el señor Brutal me corregirá, que seguro que tiene la cifra en la cabeza, creo que hay en torno a 80.000 viviendas en la ciudad de San Sebastián. Los fondos buitre, según ustedes, tienen 861 viviendas en su cartera, en sus carteras. Quiero decir, ¿qué implicaría para un pequeño propietario, un pequeño propietario, un señor, un ciudadano de Donostiarra que tiene una casa, un piso, que alquila y con ese alquiler paga la hipoteca de otra vivienda en la que vive con su familia? ¿Qué implicaría para esta persona que se limitara el ingreso que recibe por el alquiler y que dejara de recibir, no sé, un 20% de los ingresos con los que ha planificado su vida? ¿Qué implicaría para esta persona el desahucio? ¿Qué estaríamos consiguiendo? Absolutamente nada. Bueno, estaríamos consiguiendo poner en la calle a muchísima gente. ¿Es eso lo que queremos? Tenemos que ir con mucho cuidado con las cosas que proponemos. Lógicamente, no hace falta, ha hecho que saques la bola de cristal, vamos a votar en contra del punto número 1 y punto 2. Nos gustaría pedir la votación por puntos porque sí vamos a votar a favor de los puntos 3 y 4, pero no porque consideremos que los fondos que ostentan la propiedad de estas 861 viviendas son el demonio y van a actuar mal. No, esto no lo sabemos, tenemos que ver qué pasa. Yo sinceramente creo que no va a ser así. Pero si el Ayuntamiento, el equipo de gobierno puede poner el foco ahí y asegurar a los donostiarras y a los propietarios de estas viviendas que se van a respetar sus derechos, como no puede ser de otra manera, pues vamos a votar a favor. Nos parece algo muy lógico, pero repito, no porque consideremos que lo vayan a hacer mal, sino para asegurarnos de que lo van a hacer bien. Pero bueno, también debería el Ayuntamiento velar por los intereses de los inquilinos que alquilan una casa a ese pequeño propietario. También deberían velar por sus intereses, también por los intereses del propietario, lógicamente. Entonces, repito, me gustaría solicitar la votación por puntos. Ya digo que votaremos a favor del punto en contra del punto número 1 y 2 y a favor del punto 3 y 4. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, eta talde jeltzalearen izenean ni neu arituko naiz, porque fui yo el que también respondió a esta interpelación en comisión, una interpelación que viene de aquella sesión de la comisión que no pudimos celebrar como consecuencia del inicio de la pandemia. O sea, que es un tema que no es COVID en su inicio, es un tema pre-COVID que responde a
la problemática del mercado de alquiler de la ciudad de San Sebastián, que no sabemos si como consecuencia de lo que estamos viviendo mejorará o empeorará. Eso todavía está por ver. En cualquier caso, los primeros datos que sí que se han hecho públicos de estudios de evolución de los precios indican que ciudades como Madrid o Barcelona están sufriendo incrementos notablemente más altos que la ciudad de San Sebastián, que en este momento prácticamente tiene una situación de estabilidad. Pero bueno, esa es una discusión apasionante sobre la que seguro que tendremos ocasión de hablar y de debatir. A mí también se me hace extraña la configuración de este salón de plenos, porque bueno, pues ofrece una imagen inédita, ¿no? El vernos sentados todos así, pero me sigue pareciendo que es difícil que lo podamos confundir con el Congreso de los Diputados. Y lo digo porque el tono y el contenido de la propuesta que sobre todo el Carrequín Donostia hace hoy aquí y la intervención es una intervención a hacer en el Congreso de los Diputados. Porque tal como ha reconocido el señor Burutaran, y tiene razón, competencialmente el que no existan fondos buitre, el que, no sé, el precio del alquiler se pudiera imponer, etc., 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 es algo que, como todos ustedes saben y lo hemos dicho 1000 veces, de hacerse, debería regularse mediante una ley que se aprobaría, entiendo, en el Congreso de los Diputados a instancias, supongo, del Gobierno, en este momento, Gobierno de España, de coalición entre Partido Socialista y Unidos Podemos. Entonces, pues, ¿qué le voy a decir? No es el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, bueno, sugiérale a su grupo allí, si quiere, el que presente una iniciativa de estas características, pero no venga a pedir cuentas al Ayuntamiento de lo que no depende del Ayuntamiento. Solamente le puedo decir eso. Y no me estoy intentando quitar el problema de encima, porque aunque el señor Burutaran con su tono a veces desanima a que le podamos votar algunas cosas a favor, no vamos a cambiar de opinión por eso. Y el punto número 1, el punto número 3 y el punto número 4 los vamos a aprobar, porque básicamente estamos de acuerdo con ellos y porque básicamente es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo, que no es otra cosa que la de tratar de intermediar en todas aquellas situaciones que se puedan estar produciendo en esta ciudad, bueno, consecuencia derivada de incrementos del precio de alquiler o de operaciones inmobiliarias, que son las que ustedes califican con el nombre de un animal que les gusta mucho, pero que, bueno, son las que son y, como digo, son las que el marco legal del Estado en este momento permite, salvo que alguien lo modifique. El punto número 2 no lo vamos a aprobar porque lo hemos además contestado muchas veces. En primer lugar, el observatorio del precio de la vivienda es una competencia en primera instancia del Gobierno vasco, que la ejerce y hace su labor. Nosotros estamos colaborando con ellos y nosotros también tenemos un observatorio, el propio desde el año 2018, que nos comprometimos a hacer ese trabajo en el que tenemos cuáles son los precios del alquiler medio en los barrios de la ciudad de San Sebastián. Todo esto existe, todo esto ya es un instrumento que está a disposición de todos nosotros y, por lo tanto, no creemos que otra vez tengamos que volver a crear otra cosa para hacer una cosa que ya se hace y que, además, insisto, creo que tiene que tener un ámbito que sea superior al del término municipal estricto de San Sebastián, porque en el tema de la vivienda, lo que pasa en el área metropolitana creo que tiene mucha incidencia. Bueno, como no tengo más tiempo, simplemente despido la votación punto por punto. Vale. Bueno, me dice la concejala delegada que en 2 semanas publicarán los datos, pero bueno, simplemente pedimos la votación por puntos y, si fuera así, como he dicho, votaremos a favor de 3 y en contra de 1. Da orain izteko txanda, berriro ere, Elkarrekin Donostiari eta gero EH Bilduri dagokio. Bai. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Se ha hablado de que si se limitara el precio del alquiler, pues mucha gente o perdería sus ingresos o incluso, bueno, mucha gente sería expulsada, ¿no?, de su vivienda. Bueno, es que esto ya está sucediendo. Es que esta semana ha salido la lista de adjudicados para las 162 viviendas de Txomin, pero es que había más de 7.000 solicitudes de acceso a la vivienda protegida y es que, viendo eso, nos harían falta 50 Txomin Eneas para dar salida a todas esas solicitudes.
y compensar la especulación y los problemas de la vivienda en la ciudad, cosa que evidentemente es inviable. Vamos a ver. Efectivamente, formamos parte del Gobierno y también del Congreso de los Diputados, como creo que hasta hoy formaba el Partido Nacionalista Vasco. Es más, yo he conseguido el contacto del secretario de Estado de Vivienda, que es del Partido Socialista. Entonces, sí, claro, su socio de Gobierno aquí, entonces no tengo ningún problema en facilitar esta conexión para que esta cuestión se empiece a trabajar desde ya. Y efectivamente, en el Congreso, tanto el grupo del PNV como el grupo de Unidas Podemos lo pueden plantear. El PNV también. Pero es más, en el Gobierno vasco, ¿quién tiene la competencia en materia de vivienda? El PNV. La Ley Vasca de Vivienda, bueno, pues el PSOE. Bien. La Ley Vasca de Vivienda, la Ley Vasca de Vivienda, mira, es que ahora ya me ha fallado el cacharrito. La Ley Vasca de Vivienda reconoce el derecho subjetivo de la vivienda y es una ley que no sabemos lo que se está haciendo con ella ni cómo se está gestionando, porque lo que no vemos es los resultados. Y eso, el equipo de Gobierno que está aquí también está en el Gobierno vasco. Entonces, igual menos balones fuera y concretemos un poquito más qué pasos vamos a dar todos para llegar a esto que queremos. Yo solo por aclarar, el Gobierno que está aquí, no está allí, porque no tenemos doble dedicación, tenemos exclusiva a este ayuntamiento. Pero bueno, izteko txanda, EH Bildu taldea. Eskerrik asko. Que es una iniciativa que inicialmente se presentó en época pre-COVID y que posteriormente se ha retomado, sí. Lo que pasa es que efectivamente, desgraciadamente, los recursos económicos de los y las inquilinas mayoritariamente de vivienda de alquiler no ha mejorado en esta situación, con lo cual la situación económica suya se ve agravada. Por tanto, en cuanto es todavía más acuciante el encontrar una respuesta a esa problemática que se les plantea. Al Partido Popular decirle una cosa, es que el derecho a la vivienda no solo está reconocido en la normativa legal, sino es que además la normativa legal dice que incluso es exigible a través de los tribunales, con lo cual estamos hablando de un derecho que es exigible a través de los tribunales. Entre otras cosas, eso lo dice la Ley Vasca de Vivienda. Y en ese sentido es una cuestión importante. Y EH Bildu tuvo mucho que ver en la Ley de Vivienda, también otros grupos. También el Partido Socialista en su momento aprobó la Ley de Vivienda. Pero efectivamente la Ley Vasca de Vivienda establece que es un derecho exigible en los tribunales. Por lo tanto, tenemos una circunstancia ciertamente muy notoria a si existe derecho o no existe derecho a la especulación. Y nosotros lo que tenemos claro es que lo que existe es un derecho a la vivienda y es el derecho prioritario que se debe dar. ¿Que no tiene competencia este ayuntamiento? No. Lo que pasa es que nosotros tampoco queremos residenciar que la única competencia la tiene el Congreso y el Senado del Estado español. No, nosotros entendemos que puede haber otro tipo de competencias. Entre otras cosas, competencia fiscal que pueden estar muy cerquita de aquí. La Diputación Foral y las Juntas Generales seguramente pueden establecer en materia fiscal, pueden establecer determinadas implicaciones sobre qué pasa cuando se superan determinados umbrales. Ahora bien, para saber cuándo se superan determinados umbrales es necesario determinar esos umbrales. Es decir, el punto 2, el punto que no quiere aprobar el equipo de Gobierno. Y es importante porque efectivamente no estamos hablando aquí del observatorio, que en un momento decía el alcalde. No, el observatorio lo hemos debatido en otras cuestiones y efectivamente hemos discutido si esta ciudad tiene que tener observatorio o no tiene que tener observatorio. Ustedes defienden que vale con el del Gobierno vasco y que no es necesario que tenga Donosti, a pesar de que efectivamente es una problemática que afecta de forma muy acuciante en el tema de Donosti. Pero ¿es necesario establecer unos índices de referencia del precio de la vivienda de alquiler? Sí. Es que además se tiene que establecer por municipio e incluso por zonas dentro del municipio. Y en eso el ayuntamiento tiene mucho que decir. Y nosotros pongámonos a trabajar cuanto antes, entre otras cosas porque habrá que definir qué criterios son los que son necesarios para establecer esos índices de referencia de alquiler. Y cuanto antes, mejor. Eskerrik asko. Eztabaida bukatuta, bozkatu egingo dugu, 4 puntu dira, banan bozkatuko ditugu. Lehen puntuari aldeko botuak. Talde Popularra ezik, kontrako botuak, Talde Popularra kontra. Onartzen da beraz. Bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, beraz ez da onartzen.
Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez, eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, hau ere, hau batez. Beraz, bigarren puntua ezik, beste hiruak onartuak geratzen dira, ez dago boto azalpen txanda, edo bai, barkatu, talde sozialistak. Sí, bai, arratsaldeon. Bueno, nosotros, el Grupo Socialista, ha votado a favor prácticamente todos los puntos, excepto ese punto 2, porque evidentemente es una cuestión que nos preocupa, siempre nos ha preocupado, diría aquello de que está en el ADN del Grupo Socialista. También recuerdo que la Ley Vasca, efectivamente, de Vivienda se aprobó con los votos de H. Bildu y el Partido Socialista y, desde luego, el derecho subjetivo de vivienda es algo que, quiero recordar, solo existe actualmente en la Comunidad Autónoma Vasca y, por lo tanto, es algo fundamental. En todo caso, solo por recordar, ya sé que no es estrictamente una explicación de voto, pero solo por recordar que el Gobierno vasco actualmente, hace escasos días, aprobó un programa de ayudas al alquiler, tanto de ayudas al alquiler de inquilinos e inquilinas que están en viviendas del propio Gobierno vasco, como ayudas al alquiler libre, y destina 15,5 millones de euros, que suponen ayudas para más de 10.000 hogares. Y, por lo tanto, hombre, yo creo que algún esfuerzo importante sí se está haciendo en ese sentido. Eskerrik asko, orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. 20. kontrol mozioa, kale egoeran dauden pertsonen beharrak. Kontrol mozioa EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak elkarrekin aurkeztua, kale egoeran dauden pertsonen beharrak direla eta. Moción de control presentada conjuntamente por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia sobre las necesidades de las personas que se encuentran en situación de calle. En apoyar esta moción que precisamente habla de lo que han impulsado junto a nosotros, que es el derecho real a la vivienda. De eso estamos hablando en esta moción. Atzo norbanako eta kolektibo ugari elkartu ginen Donostiako bulebarrean arratsaldeko 7:00 ez itzazue kaleratu lelopean, hain zuzen ere defendatzeko kale egoeran bizi diren pertsonentzako ireki diren baliabideak ez iztea, pertsona hauek berriro kalean gelditu ez daitezen. Eta bertan aurkeztutako manifestua irakurri behar dut, guztioi banatu zaigun manifestua Hiriko Harrera saretik. Hortxe zeuden, ez genituen ikusten, ez genituen ikusi nahi eta ehunka dira. Pandemia honek agerian utzi du ikusezin egon ohi den errealitate bat, etxerik gabe eta egoera ahulean dauden pertsonak behartuta daude kalean bizitzera, eraikin abandonatuetan edo laguntza publikoren bat duten geletan. Administrazioak hitzaldiak hitzaldi ez dituzte hori ekiditeko aski baliabide dituzten politikak. Pandemiak urgentziazko baliabideak erabiltzera behartu ditu. Galderak ditugu, iraungipen data aldute? Kalera botako aldituzue alerma egoera amaitutakoan, zuzen ote gaude zera diotenek, kezka bakarra hoiek kaletatik kentzea dela besteon osasuna bermatzeko? Zeintzuk izan dira egun hauetako titularrak? Pedro Sánchez, ez dugu inor atzean utziko, Iñigo Urkullu, gure konpromisoa beti ere inor atzean ez uztea da. Markel Olano, lanean jarraitu inor atzean geraz dadin. Eneko Goia, Goiak Donostia oparoa hitzematen du inor bazterrean utziko ez duena. Ez dezagu inor atzean utzi leloa behin eta berriro. Emandako hitza betetzeko unea da. Dagokion instituzioi eskatzen diegu, udalei, aldundiei, jaurlaritzari ekin diezaiotela gaur bertan biharamunerako beharko diren baliabideak programatzeari. Ekipamentuak behar ditugu, masifikatuak ez daudenak, kudeatzeko moduko pertsona kopuru batentzat, intimitaterako guneak dituztenak, ezaugarri jakin batzuk kontuan izango dituzten baliabideak, seme alabentzako familientzat, emakumeentzat, herri eta hirigunetatik ez urrun, hezkuntza, aisialdi, jarduerak burutu ahal izateko. Elikatze beharrak aseko dituztenak, behar diren profesionalen arreta izango dutenak. Gaur egungo formatua urgentziazko harrerarako aterpetxe publikoak horren adibide dira. Behar adina indartu beharra dago, profesional taldeak eta gizarte zerbitzuak zeregin hoiei aurre egiteko eta pertsonak erabiltzaileei aurrera egiten laguntzeko. Eskakizun gutxieneko hoiek, inoiz baino beharrezkoak dira pandemiaren ondoren datorren panorama kontuan izanik. Populazio sail zaurgarrienek dute arriskurik handireena ondorioak pairatzeko. Mobiliza gaitezen hori ekiditeko, Donostiako hiritarren harrera sarea. Mozio honetan, hain zuzen ere, manifestu honekin bat egiten dugu.
eta eragile hauek hiritarrera sarearen barruan dauden eragileek eskatu diguten mozio bada, 4 neurri jasotzen dituenak. Haien artean, esan bezala pandemiaren ondorioi aurre egiteko sortutako baliabideak mantentzea eta aurrera begira baliabide horiek hobetzea. Ez dugu uste, orain egin behar dena dela pertsona hauek berriro kalean uztea, beraiekin lan sozial bat hasi dugu, 2 hilabete egon dira gizarte langileak, hezitzaileak, pertsona hauekin lan egiten eta ez dugu uste oraingo erantzuna izan behar denik berriro pertsona hauek etxebizitzari gabe uztea eta kale goran uztea. Beraz, espero dugu esan bezala alderdi sozialistaren babesa izatea eta ikusiko dugu alderdi jeltzaleak zer esaten digun. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, pixkat olaiak oso garbi azaldu dut, ni hortan ez naiz luzatuko, zein dan egoera, atzo kate jendetsua izan genuen hemen Donostian, hirigunean pertsonaiek berriro kalera bueltan ez botatzeko. A mí, la verdad es que, mira, como todavía no lo he hecho, me gustaría felicitar también a las trabajadoras y a los trabajadores del Ayuntamiento y en concreto de los servicios que han estado trabajando todos los días y en unas condiciones además muy duras, acogiendo y atendiendo a estas personas sin techo. Digo porque como todo el mundo lo ha hecho, no vamos a ser nosotras menos. Pero de todas formas, sí nos parece que una buena forma de agradecer todo ese trabajo es precisamente seguir adelante con esos servicios. Seguir adelante para que estas personas no vuelvan a la calle. Porque tenemos cerca de 400 personas en situación de calle en Donostia, aunque es verdad que en comisión la concejala delegada respondía que han aparecido tantas personas porque ha habido un efecto llamada, porque se han habilitado estos recursos para acogerles y que había que hablar y habilitar para que otras instituciones activaran esos recursos. Y hacía referencia a otros municipios. Bueno, la problemática está aquí y la verdad es que no es una preocupación de los grupos que suscribimos esta moción, sino que efectivamente hay más de 1 millar de personas y más de 50 entidades ciudadanas que han suscrito el manifiesto que acabamos de leer. Más allá de eso, y viendo los datos que se han publicado y que hemos leído en los medios sobre los costes que ha supuesto esto, creo que es un dinero que desde luego el retorno que viene, el retorno social que viene, que es no tener a ninguna persona en la calle, es excepcional. Y entendemos que las medidas que se tomaron desde hace 2 meses responden a una situación de excepcionalidad y que son medidas que se han tomado excepcionales y que han demostrado ser acertadas. Y lo que esperamos es que ese acierto pues siga ahora, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo que hemos visto es que se ha acertado y que precisamente se ha acertado porque estas ayudas han valido y porque ha habido esa voluntad para hacerlo. Esperamos contar con su apoyo y con su voto a favor para que ninguna persona vuelva a estar en la calle. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo siempre ha estado a favor de ayudar a los más desfavorecidos y necesitados, pero consideramos que esta ayuda incondicional tiene que verse compensada por parte de los que la reciben, con un acto muy simple, que muchas veces se ve truncado
y no es otro que el cumplimiento de unas mínimas normas de convivencia y respeto al prójimo. Sin generalizar, estas personas, bien nacionales o extranjeros, primeramente se tienen que dejar ayudar, tienen que acceder voluntariamente a los centros de acogimiento, ya que cuando a alguien se le obliga a hacer algo que no quiere, se generan problemas. Como por ejemplo los numerosos incidentes acaecidos en el Atano 3, incidentes por peleas entre los mismos ocupantes de las instalaciones, los incidentes mantenidos con la Guardia Municipal por no querer acceder a su interior pernoctando en el interior, formando una especie de campamento con colchones recogidos de las basuras, miccionando en los alrededores, etcétera, creando un ambiente de inseguridad a los vecinos de la zona. O por los problemas que los vecinos de la parte vieja, en la Plaza Sarregui, vienen padeciendo desde hace mucho tiempo por incidentes similares a los que acabo de relatar. Y esto que expongo no es racismo, son hechos reales que se están dando día a día en nuestra ciudad. Soy el primero que creo en la integración y socialización de las personas, de estas personas que por mil circunstancias se ven en la más absoluta de las miserias. Por esto mismo, creo que el Ayuntamiento podría hacer una función muy importante, no solo dando techo y manutención a todas estas personas necesitadas, sino trabajando por su integración con los recursos sociales a su disposición. Pido en la medida de lo posible la votación por puntos. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez dakit hitza hartu nahi duen, ez, jeltzadeak bai. Bueno, mila esker berriro, arratsalde on guztioi. Ni gaur lehenengo interbentzioa hasi dut, Borja Korominas jaunari eske horrona adieraziz, bai. Momentu horretan esan dut ja zergatik eskertu diodan egindako deklarazioak eta, bueno, hartutako jarrera. Baina, klaro, hori egin zuenean, evidentzian utzi zuen beste batzuk egin ez zutena. Evidentzian utzi zuen isiltasuna, hemen dauden talde batzuen isiltasuna. Isiltasun konplizea, desde luego gaur, plenoan zehar entzun ditudanen arabera. Porque hoy hemos tenido que asistir a distintos ejemplos de intentos de obtener rédito político de una situación de emergencia, una situación que ha puesto a prueba, desde luego, a nuestro sistema de servicios sociales y también a quienes trabajamos y trabajan en él. Una prueba que estamos superando, sobre todo, bueno, gracias al enorme esfuerzo que están haciendo estas personas, a quienes tampoco he agradecido yo y desde luego lo vuelvo a hacer una vez más, y también a la firme convicción política de emplear todos los medios para afrontar una situación muy difícil. Behin baino gehiagotan esan deten bezala, martxoaren 14ko, bueno, 473/2020 dekretuak gu lanean harrapatu gintuen. Aurreko asteetan, kale egoeran zeuden personek sintomak izan ez gero 40 aldia ahalik eta egokien pasatzeko prestaketa lanetan jardun genuen. Eta bapatean, egun batetik bestera kalean inor ezin zela gelditu jakin genuen. Y respondiendo a esa necesidad de proteger a las personas sin hogar y de procurarles un lugar donde pasar el confinamiento, en 2 días pusimos en marcha el albergue de La Sirena. Y al constatar que la demanda superaba las plazas, 2 días más tarde, el 19, abrimos el Atano. En su visita del día 21, el alcalde, Eneko Goya, nos pidió que desdobláramos el recurso y así el día 23 de marzo abrimos el Gren Hostel de Uva para 44 personas. En 8 días, 3 recursos con pensión completa, equipo de educadores sociales y seguridad. Lo pudimos hacer, vuelvo a repetir, gracias a la dedicación del equipo de servicios sociales y también de Arrach. Y se ha tratado de plazas a las que el acceso era directo, sin exigir a cambio ningún compromiso o itinerario de inclusión de ningún tipo. Y para proteger a esas personas de lo que les podía ocurrir si quedaban en calle. Fuimos el primer municipio de Guipúzcoa que puso algo similar en marcha y a mí misma me llegaron WhatsApps de diferentes grupos animándome a enviar al Atano pues, a cualquier persona que yo conociera que estaba en situación de calle. Es que me llegaron. Tal vez por ello el 41% de las personas que el 15 de mayo ocupaban estos recursos pues no estaban empadronados en nuestra ciudad. Eta hor datorkit lehenengo galdera, mozioan 172 plaza finko sortzeko eskatzen zaigu. Eta galdetzen dut zergatik 172, zergatik ez 332 edo 158 edo 83,
porque 158 era el número de personas alojadas en dichos recursos el 15 de mayo y 93 las personas alojadas y empadronadas en Donostia. Los grupos proponentes hoy no, pero hablan mucho de la estrategia vasca para las personas sin hogar, pero se les olvida decir que esta estrategia, en la que seguimos trabajando, pues apela a todos los municipios. Hemos acogido, sí, a personas de Hernani, Astigarraga, Ordizia, Oyarzún, y sabemos que 20 municipios se han puesto en contacto preguntando a dónde podían enviar la única persona que dormía en la calle en su ámbito municipal. Guk lanean jarraituko dugu, eta orain arte ez genituen baliabideak sortuko ditugu. Eta segurazko honetaz lantaldean hitz egingo dugu. En una situación económica complicadísima, este equipo de gobierno va a seguir trabajando para cumplir la cartera de servicios y nos gustaría que cundiera el ejemplo y para ello los dos grupos proponentes tienen también tarea que realizar, más allá de dedicarse a intentar pescar en el río revuelto que esta pandemia desgraciadamente nos ha ocasionado. Eskerrik asko, izteko txandak orain, denengo EH Bildu taldeari dagokio. Bien, le pregunto dos cosas al portavoz del Partido Popular. Una, ¿cuál es la solución que plantea entonces dejar a estas personas que se había acogido en la calle otra vez? Y la segunda, ¿usted no tendría conflictos relacionales estando durante 2 meses en un frontón con un saco en el suelo con 100 personas totalmente diferentes y que no conoce de nada? Pregunto. Pienso que antes de juzgar tendríamos que aprender un poquito a ponernos en el lugar del otro. En segundo lugar, señora San Román, no hemos dicho que se creen 172 plazas en Donosti, decimos que se mantengan por ahora las 172 que se han creado por ahora hasta conseguir unos recursos estables y adecuados, porque los de ahora está claro que no son dignos ni son para tener ahí a estas personas no sé cuánto tiempo. Lo que decimos es no echemos a la calle a las que ya se han acogido hasta crear algo nuevo. ¿Y dónde hay que crear algo nuevo? Por supuesto que no tiene que estar en Donosti. Hoy han estado todos ustedes mirando más a Madrid que al Gobierno vasco y el Gobierno vasco tiene mucho que hacer, porque me imagino que sabrán que se han destinado del Fondo Social Extraordinario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 más de 13 millones de euros para precisamente mejorar los servicios de dependencia y de personas sin hogar al Gobierno vasco. Y EH Bildu y yo misma, como miembro de UDEL en el órgano interinstitucional de servicios sociales, solicitamos la semana pasada a su consejera del PNV, a Beatriz Artolazabal, que convocara el órgano interinstitucional para decidir cómo repartimos este dinero en todos los ayuntamientos de Guipúzcoa, en este caso. ¿Qué hemos recibido por respuesta? Ninguna. No se ha respondido y no se ha convocado esa reunión, así que estamos a la espera todavía. Entonces, no es que Donosti tenga que poner todo el presupuesto, no es que todos los recursos tengan que estar en Donosti, no. Primero, vamos a ver cómo organizamos los recursos con ese dinero extra que nos ha llegado para este objetivo y segundo, vamos a cumplir el lema que tanto les gusta repetir de no dejar a nadie en la calle. Eskerrik asko. Izteko txanda orain Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde luego con estas explicaciones, ahora sí saco el cacharrito, van a votar en contra, ¿no? Pues vamos a ver. Lo primero, ahondando un poquito más en las explicaciones que hemos escuchado, igual racismo no es, pero quizás aporofobia sí. Punto número 2. Esta moción no la hemos hecho nosotras. Es decir, sí la hemos hecho nosotras, pero es que viene escrita y registrada y creo que además lo iban a mandar, si no lo han recibido ya, por correo a todos los grupos, por parte de Iritarren Harrera Sarea. Es decir, no es algo que nosotras nos hayamos inventado para obtener réditos políticos. Porque para réditos políticos, los 2 meses que lleva usted, señora, haciendo propaganda en exclusiva en ETV. Esos son los réditos políticos. Eso sí, y propaganda. Yo al final me quedo con la duda, porque se lo preguntamos en comisión y ahora apela a los grupos de trabajo, pero de mientras el tiempo va pasando y hay gente que está inquieta por un derecho humano básico, que es el derecho a tener un lugar y que no se le eche a la calle. ¿Qué va a hacer? ¿Qué plan tiene pensado hacer?
¿Nos lo va a explicar en algún momento? Porque, y ya terminando, que se me acaba el tiempo, voy a terminar con una cita de esas que tanto le gusta. Una visión sin acción es un sueño, pero una acción sin visión ni propuesta es una pesadilla. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu, jarraian, lau puntu dira eta puntuz puntuka egitea eskatu da, ez? Ez, jo, nila, orduagatik izango da orduan. Bade, orduan dana batera bozkatzen dugu. Mozioaren aldeko botuak. No, barkatu, alkate, hemos solicitado la votación por puntos. ¿Habéis pedido? Joder, es que me pone... No queréis. Ah, bade. No, barkatu, ez dizuetu dertu. Ah, no, Bade. Es así. Ellos tienen derecho a mantener... Sí, no, claro, por supuesto, sí. Vale. Bueno, pues se somete a votación única. Mozioaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista eta jeltzalea, eta abstentzioak, talde popularra, ez da onartzen. Si quiere explicación de voto el Partido Popular, bueno, el Partido Socialista no sé si quiere, pero el Partido Popular yo entiendo que le podría corresponder, O sea, digo porque había dicho que iba a hacer una cosa, no la ha podido hacer. Y si quiere explicar por qué... Nuestra intención era votar a favor. Sí, nuestra intención era votar a favor el 1, el 2 y el 4 y el punto 3 era votar no. Simplemente era eso y por alusiones este grupo, tal y como hemos dicho al principio, estamos deseando y siempre hemos solicitado ayudar a los más desfavorecidos y necesitados. Y hemos vuelto a decir que estas 160 o 172 personas que están necesitadas y que están a cargo del ayuntamiento sigan a cargo del ayuntamiento. Y lo único que hemos dicho es que, aparte de mantenerles, se trabaje con ellos por una integración con los recursos sociales que tenga a disposición el ayuntamiento. Y vuelvo a reiterar, porque me lo han dicho, no es racismo, pero sí que tenemos que velar también por la sociedad donde están ubicados esta gente. Que esto no lo he dicho yo gratuitamente, sino es que lo he dicho porque me han escrito que estaban hartos de peleas, están hartos de ver cómo misión en la calle, están hartos de cómo tiran basura y están hartos cómo duermen en cualquier sitio con los colchones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, puntu amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. Hogeita batgarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua COVID-19 birusak eragindako krisiaren eta klima larrialdiaren erronkei erantzun eraginkorrak emateko beharrezko lankidetza eredu publiko komunitario berriari buruz. De control presentada por John Markel Ormazábal Gaztañaga sobre el nuevo modelo de cooperación público-comunitaria necesaria para dar respuestas eficaces. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el nuevo modelo de cooperación público-comunitario necesario para dar respuestas eficaces a los retos de la crisis y la emergencia climática causadas por el virus COVID-19. Esaten dugun bezala, dagoeneko asko dira COVID-19 virusaren pandemiak utzitako lezioak. Eta lehena ez bada, kaso bai garrantzitsuenetakoa, gure ustetan, sikiera, aurrerantzean komunitateek euren burua kase beharko dituztela neurri handiagoan. Are eta gehiago, virusaren aurretik deklaratua genuen klima larrialdia kontutan hartzen baldin badugu. Krisien konvergentzia honek, ondorio batzuk uzten edo oso agerikoak uzten ari da, desglobalizazio efektuak arrotzen ari direla guztiok ikusten dugu, munduko ekonomiaren uzkurtzea ere arrotzen ari dela ikusten dugu, ekonomiaren birlokalizazio prozesuak areagotu egiten dira, eta guzti honen erronka ez da nolanahikoa, eta etorkizunak interbentzio komunitario sendoak eskatzen dituela iruditzen zaigu. Indartu beharko dira lekuan lekuko gaitasun komunitarioak eta zentzu honetan osasun larrialdi erantzuteko antolatu diren 11 ekimen herritarrak aparteko adibidea dira.
Egunean zehar, aipatu dira, hainbat eragile, nik kasu honetan, Harrera Sare aipatuko nuke berriro, Gurutze Gorria, Caritas, baina bai nahi dugu aipamen berezi bat edo azpimarra berezi bat egin, osasun larrialdiari erantzuteko berariaz sortu ziren zaintza sareena. Eta esaten dugu merezi dutela aipamen bat, bi asteko epean Donostian 700 gora voluntario bat egin zutelako ekimenarekin, 12 talde eratu ziren, eta iruditzen zaigu, desenteko prezidente interesgarria sortzen duela horrelako ekimen bat artikulatzeko aukera eduki izanak. Egin duten lan hau aitortu nahiko nuke, baina batez ere etorkizunari begira jarri nahi dut. Gaurko krisiak erakutsi du etorkizuneko arazoen kudeaketa komunitarioa izango dela. Eta kudeaketa komunitarioak baliabide publikoaren gobernantza tokiko komunitatearen esku jartzen du. Tokiko administrazioa, udala kasu honetan, bera eragile komunitarioa bihurtuz. Halaber, kudeaketa komunitarioak gobernantza demokratiko eta irekiko egituren bitartez garatu behar du. Sektore zaurgarrienek eta baztertuenek parte hartze orekatu bat izan dezaten bermatuz. Agertokoi berriak, finean, lankidetza eredu publiko komunitario berriak errekeritzen ditu. Hau da, erakunde publikoetatik orain arte garatutako ereduetatik harago egingo dutenak. Horregatik, aurkezten dugu mozio hau bi puntu dituena, batetikan premiaz eta osasun larrialdiaren testuinguruan bizkortu diren herri ekimen hauen bulkada baliatuz, etorkizuneko erronkei erantzun egoki eta eraginkorrak emango dizkien lankidetza eredu publiko komunitarioa modu ireki eta parte hartzailean pentsatzen eta adosten hasteko bitartekoak sortzea, eta bigarren puntu bezala, eta zehatzagoa litzateke, lehen urrats bezala, aprobetxatzea hilabete hauetan lanean aritu diren aipatutakoak eta aipatu gabeko gainontzeko eragile, herritar eta komunitario guzti horiekin, gehi udalbatza osatzen dugun alderdi politikoetako ordezkariekin, lehenengo bilkura bat egitea, hain justu ere, orain artekoaren balorazio bat egin eta aurrera begirako gogoeta bat irikitzen hasteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak, ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, sozialistak ere ez, nik bai, talde jeltzadearen izenean. Nik erantzun nizudako gainera batzordean egindako interpelazioa, eta momentu horretan bereziki aipatzen zen zaintza sarearen errekonozimentu behar bat neurri batean, ez? Eta orduan ere esan nizun, nire aldetik etzego da inungo eragozpenik horredako errekonozimentu bat egiteko merezia dedako. Beste askok egin duten lan honak, merezimentu hori, merezi duen eskerron hori edo aitortza hori merezi duten bezala dudari gabe. Adierazpena edo gaurkoan aurkezten den mozioa irakurtzerakoan, bi aukera egoten dira, askotan, eta da, ñabarduretan sartu eta orduan ez esateko aitzakiak bilatu, edo ñabarduroiek gainditzen saiatu, eta alde egitea. Eta nik nahiago dut bigarrena egitea. Badaude gauza batzuk, eta ñabardura horiek egin nahiko nituzke, ez? Adibidez, izenburuan batez ere, eredu komunitarioa aipatzen danean eredu gisa, eta ni horretan ados nago. Gero igual beste gauza bat izango da, eredu komunitarioaren definizio egiten dugunean, zuk eta nik daukagun ikuspegia berdina ez izatea, hori ere interesgarria izango da, seguro. Baina, klima larrialdiaren erronkarekin bakarrik dotzea, nik uste gutxiegi dela. Nik eredu komunitarioen aldeko apustu egiten dut, baita ere, eta nabarmen, hiri honen zahartze prozesuaren baitan. Eta uste dut hor esperientzia desente izan degula, gainera azkeneko urte hauetan, eta hori ere aipatu nahi nuen ñabardura bezala, zeren, hartzen badima dugu literalki, eskatzen dena, esaten duzu Donostiak udalbatzak, eskatzen dio udal gobernuari premiaz eta osasun larrialdiaren testuinguruan bizkortu diren herrikimenen bulkada baliatuz, etorkizuneko erronkei buruz, egokita erenkorrak emango dizkien lankidetza eredu publiko komunitarioa modu ireki eta parte hartzailean pentsatzen eta adosten hasteko bitartekoak sortzea. Hori egiten ari gera. Eta 3 urte daramatzagu hori egiten. Hori da ñabardura. Hau ez da erabat nik pentsatzen detena, badirudia dako ez da inoiz egin eta orain hasi behar da, eta nik daukaten ikuspegia da, gai honekin 3 urtetan lan bikaina egin da gainera, eta ez daukat inungo eragozpenik
esateko hor badire da horren arduradun direnak eta dan horren meritua daukatenak, eta danak ezagutzen ditugu gainera, da, nire aldetik hori da nabardura. Esatea, honetan bagabiltza danean. Honek aukera eskaini dizake da hau zabaltzeko, egia da. Sortu diradako beste gauza batzuk, sortu diradako beste zera batzuk, badiatu dezagun aukera hori, ez? Eta horregatik, gure aldetik mozioari 2 puntuei baiezkoa emango diogu. Ikusten dugu dako hori hona da azken finean, eta horretan danean jarraitu beharra daukagu da, eta orain arte egindakoak hobetu, eta hori da bidea, ez? Nik ez dakit, pentsatzen dut zuetako batzuek ezagutzen dezute da, egian aurrera eramantzan edekadeak proiektua, ez? Neri iruditzen zait, seguru aski, udadonek daukan proiekturik politenetakoa. Askotan ez da ikusgarrienetakoa izaten, baina politenetakoa da. Ez noda sortzen diran sare horiek, ez? Komunitate sare horiek, elkarren artean laguntzen direnak, elkarren artean zaintzen direnak, ez? Hori egiten ez badin badugu, egia esan nahiko zaila izango da aurrean ditugun zenbait erronkei aurre egitea, ez? Eta horredako gauzak dantzea eta horredako gauzetan pausoak ematea, nik uste batzen gaituen zerbait bade da, eta saiatu beharko ginateke da hori egiten. Beraz, hori, besterik ez, baiezkoa esango diogu da, eta espero dezagu da bide bat egitea honen inguruan. Izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, egia esan nabardurei buruz aritzea interesgarria litzateke, baina, baiezkoa jasota eta proposatzen denarekin, alako nabardura horiei buruz eztabaidatzeko eta gogoeta egiteko aukerak irikitzen balin badira, horrekin kontent eta pozik. Eta arrazoi osoa duzu, aipatu duzunean, igual klima larrialdiaren aipamena motz gelditzen zela, gehiago zen, ezarritako larrialdi deklarazio bat delako, horrek ere, epe motzera, oso motzera gainera, ronka handien barruan kokatuko gaituelako, oso lotuta nik uste momentu honetan ematen ari diren osasun larrialdiak azaleratu dituen hainbat prozesurekin, baina nera bat ados, demografia erronkak ere bai, kontu honetan erabat sartzen dire. Bozkatzera pasatuko gera beraz, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain ez dakit boto azalpen txandarik nahi den. Bai, Elkarrekin Donostiak. Labur, Guk alde bozkatu dugu, iruditzen zaigulako erabat beharrezkoa dela, bai aitortza eta bai marko hau ezartzea. Beti ere ulertuta, auzoetako sare komunitarioak voluntarioki egin duten edo egiten duten eta egiten ari diren lan horrek ez duela ordezkatzen profesionalizatuta eta udalak publikoki eskaini behar dituen zerbitzu publikoak. Baina nabardura hori eginda, gu erabat ados eta noski alde bozkatu dugu. Bai, ez dago beste boto azalpen eskaerarik, beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 23. kontrol mozioa, COVID-19 krisiari interbideak aurkezteko herritarren proposamenei buruzkoa, Elkarrekin Donostia udal taldearen aitzolearan. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, COVID-19 krisiari irtenbideak aurkezteko herritarren proposamenei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las propuestas ciudadanas para plantear soluciones a la crisis del COVID-19. Viviendo con el COVID es totalmente excepcional. Era imposible de predecir y ha trastocado muchos de los planes también del Gobierno. Una de las cosas que estaba previstas y ya no se van a realizar son los presupuestos participativos del año que viene. Entendemos que con la excusa de las limitaciones a la hora de reunir un cierto número de personas a la hora de realizar esas asambleas. Noticia de la que, repito, por desgracia, tuvimos conocimiento por los medios, como tantas otras veces, mientras dura la situación de excepcionalidad. Es cierto que con el coronavirus a lo mejor no se podían desarrollar las etapas que nos llevaran a unos presupuestos participativos de la manera que estaban previstas. Pero, sin embargo, creemos
que sí que había margen para desarrollar alternativas, entre otras con herramientas telemáticas, para que se tuviera que dar carpetazo a los presupuestos participativos de un día para otro. Lo dijimos en comisión y lo vamos a decir. Nosotras tenemos la sensación de que en parte esto supone casi un alivio para este Gobierno, ya que del proceso de 2018, de 26 propuestas, hay 8 terminadas, 4 en ejecución y 14, más de la mitad, sin empezar. Y, por tanto, hubiera podido darse el caso perfectamente de que a finales de año estuviéramos aprobando unas propuestas sin haber terminado con las de 2018. Pero, sin embargo, nosotras creemos que la mejora en la participación ciudadana es un compromiso ineludible, pero no solo para mejorar nuestra calidad democrática, sino porque creemos de verdad que en la sociedad civil hay talento, esta palabra que se repite constantemente, de sobra, para traer grandes propuestas a este ayuntamiento. Y por ello, y teniendo en cuenta que vivimos una situación excepcional por el COVID, como decía al principio, y que parece que, aunque de manera diferente a cómo lo ha hecho los últimos 2 meses y medio, va a seguir marcando gran parte de nuestra agenda política e institucional, proponemos precisamente en esta moción la creación de un espacio exclusivo para los y las donostiarras, para que los y las donostiarras puedan hacer sus propuestas y sus aportes para la superación de los estragos que causa el COVID-19 en esta ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Bai. Eskerrik asko. Yo es que si fuera el Gobierno votaría que sí. Entonces voy a tener que votar que no. Porque, claro, la creación de una mesa más, un comité más, un consejo sectorial más, en el que discutir, sin llegar a ninguna conclusión, sin que se tome ninguna decisión, y las pocas que se toman pues no se cumplen y no pasa nada, pues no sé el empeño de la oposición, de parte de la oposición, en dar coartadas constantemente al equipo de gobierno. Yo, si fuera gobierno, votaría que sí. Por lo tanto, votaré que no. Lo que deberíamos exigirle a este equipo de gobierno, es que nos dijera si realmente cree en los presupuestos participativos. Si cree o no cree en los presupuestos participativos. Porque dicen creer, pero muestran no creer. Entonces, que aclaren esto y a partir de ahí construimos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bueno, yo creo que el tema de los presupuestos participativos creo que es un tema central, ¿no? Un tema central en cuanto al qué tipo de gobernanza quiere hacer el Gobierno en esta ciudad, ¿no? Ya nos parecía bastante grave que de las 26 propuestas ciudadanas que se habían propuesto en el 2018, la gran mayoría de ellas no han tenido curso, ¿no? Nos parece grave, entendemos que en una situación como la de ahora, pues lógicamente tiene que haber reajustes y esto lo haríamos cualquiera que estuviéramos ahí, ¿no? Pero lo que no entendemos es que otra vez ha sido una decisión unilateral y que las personas y los agentes implicados se hayan vuelto a enterar por la prensa de aquellas decisiones que se están tomando con respecto a sus proyectos y a su participación, ¿no? Entendemos que bueno, hemos empezado con las mociones de control pidiendo desde nuestro grupo una mesa interinstitucional. El señor Borja Semper dice que hemos pedido demasiadas, pero igual pedimos mucho porque siempre nos dicen que no y es, entre otras cosas, nuestra obligación, ¿no? Y terminamos también con el mismo tema central, que es qué tipo de gobernanza queremos tener en esta ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos que hay 2 caminos en los que en estos momentos que estamos en una situación grave y en el que hay que tomar muchas decisiones, hay 2 caminos que se pueden tomar. Uno, seguir como hasta ahora con un modelo de gobernanza de dirección única, autoritaria e impositiva, es decir, que tomo las decisiones, el alcalde tome las decisiones y el PNV manda,
y pretende que el resto obedezcamos fielmente a sus mandatos, mientras a la misma ciudadanía, a la misma población se le está pidiendo constantemente esfuerzos y sacrificios, que es verdad que los tenemos que hacer todos, que es verdad. Pero claro, esos esfuerzos y esos sacrificios, en la medida que son compartidos, en la medida que esas decisiones, aunque en un momento dado sean erróneas, son compartidas, yo creo que el empuje de la ciudadanía y la cooperación con respecto a las instituciones, en este caso el ayuntamiento, es muchísimo mayor y muchísimo más real, ¿no? O tenemos otro modelo de gobernanza que yo creo que, y nosotros creemos fielmente y por eso hacemos este tipo de, y apoyamos este tipo de iniciativas, es una gobernanza moderna, ¿no? En el que hay una escucha realmente activa y, por cierto, ya que he estado todo el día escuchando que si Madrid, que si Gasteiz, aquí los propios gobernantes, el propio partido mayoritario está pidiendo una cosa en Madrid que aquí no cumple, que es la corresponsabilidad y el compartir decisiones en una situación tan grave como la que estamos ahora, ¿no? Entonces, creo que tener en cuenta, valorar todas las opiniones, no todas las decisiones, ahí estoy de acuerdo con Borja, que no es que estas mesas tengan que tomar todas las decisiones, pero sí que creo que las decisiones que tome el Gobierno de aquí en adelante tienen que estar apoyadas y realmente zutabeak hoien erabakien eta hoien iritzien oinarrituak izan behar direla. Bestela, berriro bueltatuko gera atzeko egoerara, eta atzeko errealitatea eta atzeko gobernantza eredua eta hiri eredua honako errealitatera ekarri gaitu. Nik uste aldatzeko ordua dela, hau oso adierazgarria da zenolako partaidetza murrizketa izan dudan alde bakarreko erabakia, eta nik uste benetan guk ere eskuak zabaldu egin dugu, eta udal gobernuak egin duen proposamen bakarrari elkarlanean egiteko, alderde guztien artean elkarlanean egiteko baiezkoa eman dugu. Baina aldiz, guk egin ditugun elkarlanean egiteko, ez gu bakarri baizik eta Donostiko eragileekin elkarlanean egiteko, egin ditugun proposamen guztietan ezezkoa eman duzue. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Voy a empezar por contestar al señor Borja Corominas, diciéndole que sí que creemos en la participación y en los presupuestos participativos. Tanto creemos en la participación que apoyamos en su momento a EH Bildu en la creación de un reglamento de consultas ciudadanas que era modélico y, sin embargo, tumbó un tribunal español. Entre otras cosas, porque no quería que opináramos sobre los toros en un momento en el que había una consulta cercana en Cataluña. Sí que creemos en el proceso participativo y creemos en la participación y tenemos una visión, creo, además, más democrática. Porque en lo que no creemos es que tenemos la autoridad para hablar por el 100% de los donostiarras. Cosa que en este pleno yo llevo oyendo a dos grupos especialmente, uno en concreto, el Carrequín Donostia y EH Bildu, hablar como los únicos interlocutores de la ciudadanía. Ni siquiera de los que ellos representan, por el sistema de participación más claro que son las elecciones, que serían 3 concejales de los 17 posibles. Sino, no, hablan de todos, incluso de los que nos deben votar a nosotros. Y claro, a uno se sorprende, porque realmente, desengáñense, el interlocutor de la ciudadanía no son los grupos políticos. Yo lo siento, el interlocutor de la ciudadanía natural es la institución, es el ayuntamiento. Con quien contactan los ciudadanos cuando tienen situaciones de crisis como la que hemos vivido es sobre todo con los ciudadanos. Y eso se demuestra en que el ayuntamiento ha tramitado 3.900 comunicaciones durante los meses de marzo y abril. 3.900, dando respuesta a 3.200. Y el 17% restante han quedado en trámite. Están en trámite. Tenemos, además, una visión, sinceramente, más amplia de lo que es la participación que la que tienen ustedes. Porque cada vez que hablan de participación, yo solo les oigo hablar de uno de los ejes de la participación. La participación tiene 5 ejes. Es una bóveda de 5 nervios. Y uno de ellos es el espacio de relación con asociaciones y agentes. Uno, pero no el único. Los otros 4 también dan trabajo y sostienen a ese cuarto. Y claro, oír, como oímos aquí,
que echan de falta un espacio formal y sistematizado mediante el cual recibir, dialogar y valorar estas ideas. Hombre, decirlo esto en un ayuntamiento que tiene un consejo social que representa a todos los agentes de la ciudad, a todos. 8 consejos sectoriales, 8. Un espacio de desconcentración, el Distrito Este. Otro de cogobernanza, la Junta de Zubieta. Varios planes de participación transversales. Uno estable, como por ejemplo el mapa crítico. Tiene un espacio para todas las asociaciones vecinales, el Auzo Elkarte Bilgunea. Tiene una dinámica de contacto permanente con todos y cada uno de los barrios, a través del proyecto Auzos Auzo. Tiene la voluntad política de dedicar a una concejala a tiempo completo, haciendo un excelente trabajo, la señora Idoeta, de contacto permanente con todos los miembros de todos los consejos y de todas las asociaciones. Hombre, decir que no tenemos interés en la participación y no creemos en ello es cuanto menos arriesgado, muy arriesgado. Yo sinceramente creo que nos acusan incluso de que hemos puesto excusas. Y yo con esto quiero aclarar también algo del ámbito de los presupuestos participativos, porque no sé si a veces nos leemos o no las normas. Los presupuestos participativos no se comprometen a que se ejecuten las obras, sino a que se inicie la licitación. Una vez se da el inicio de la licitación, se da por hecho que el proyecto ya ha comenzado y así se hace saber a todos los participantes de cada uno de los consejos y asociaciones de los que hemos hablado. Y sin nada más que decir, pues, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, a ver, lo primero, por ponerle una nota de humor, gracias, Borja, por esta intervención tan rajoyesca, ¿no? De si yo estuviera en el gobierno haría una cosa y yo ahora haré otra, ¿no? Esto es como lo de los vecinos que quieren al alcalde y el alcalde que quiere a los vecinos, algo así, ¿no? Bueno, a ver, yo simplemente por aclarar, creo que si se crean este tipo de espacios no es discutir por discutir, sino es precisamente proponer y escuchar. Y luego la toma de decisiones ya vendrá, pero mínimo proponer y escuchar. Y efectivamente, pues es precisamente de esto de lo que estamos hablando, de un modelo de gobernanza o de otro, de una escucha activa o no. Hombre, sí, la verdad es que en la comisión escuchamos, ¿no? Bueno, pues que había un buzón y que se recibían propuestas y que se respondían. Bueno, desde luego también se habló de cocreación, o se mencionó la cocreación, pero desgraciadamente a día de hoy no tenemos ninguna noticia de lo que significa esa cocreación. Pero lo que sí vamos viendo es que hay ciertos espacios de participación que lo que se han visto es mermados en esta ciudad. Bueno, si lo quieren limitar a los consejos sectoriales, pues bueno, ahí tienen el ejemplo, las miles de propuestas que les están llegando, que no las estamos viendo en las tablas que nos están mandando de lo que dicen los consejos sectoriales. Esas miles de propuestas a las que yo les deseo mucha suerte y sobre todo a las personas que han propuesto cosas, les deseo también mucha suerte porque la respuesta me imagino que será más extensa que un sí, no o un lo valoramos. Los foros no sirven para paralizar. Los foros, esto es una concepción, tabukatze jungo naiz, supone escuchar y dejar participar a la ciudadanía. Y si esto fuera así, no necesitarían de todos esos otros instrumentos. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida amaituta bozkatu egingo genuke. Mozioaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botoak, gainontzeko hiru taldeak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez? Beraz, bueno, egia esan, denik eta bain eskerrak eman nahiko nizkizueke, gaurkoan daukagun osoko bilkura bitxi hau posible izan dedako, zuek hor ikustea arraro egiten zait, gauza bakoitzak dauzka bere alde onak eta txarrak, eta honek daukan alde ona da,
topoaren kasuan bezala, San Martin kadeaz ez dugu da hitz egiten, da ondo ikusten zaituzte da askoz ere hobe eta erosoago sentitzen nahi da hitza ematerakoan eta bozkatzen dezutena oso argi ikusten duda da. Baina, bueno, ada ere, nahiago dut noizean behin ekibokatzea botoak kontatzen edo hitzak ematerakoan eta hemen danak eukitzea, horrela egotea baino, izan da dela dik eta azkarren. Eskerrik asko da.